Buenos días. Buenos días. Vayan tomando ya asiento para dar comienzo a la sesión plenaria. Y damos comienzo a la sesión plenaria con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 24 y 25 de marzo. Entiendo que se aprueba por asentimiento. Pues continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es la tramitación por el procedimiento de lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 16/2018 de 4 de diciembre de la actividad física y el deporte de Aragón. Para la presentación en nombre del Gobierno tiene la palabra la consejera de Presidencia, señora Pérez. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, como verán, salgo en representación del Gobierno de Aragón y, en este caso, del consejero de Educación, Cultura y Deporte, que va camino de Madrid precisamente para presentar al COE la propuesta de Aragón que realmente permita la realización de unos Juegos de Invierno en plano de igualdad con Cataluña. Como saben, aprobaron en diciembre del 2018, se aprobó en estas Cortes la Ley de Actividad Física y Deporte de Aragón. Y en relación con 8 de los artículos, el Estado manifestó discrepancias en cuanto a su constitucionalidad al considerar que se regulaban aspectos que exceden del ámbito competencial de la comunidad autónoma. A la vista de dichas discrepancias, se reunió la Comisión Bilateral de la Cooperación Aragón-Estado, por cierto, un instrumento que nos permite el Estatuto de Autonomía, que estamos celebrando su 40 conmemoración. Se reunió para plantear la solución de las discrepancias competenciales manifestadas. El 29 de julio de 2019 se alcanzó un acuerdo por el cual el Gobierno de Aragón se comprometía a promover cambios en los puntos que ahora voy a detallar. Una de las iniciativas objeto de análisis por esa comisión fue los cambios en síntesis que realmente alcanzaron esa comisión. Fue, en primer lugar, el ejercicio de la profesión de director deportivo, que sería necesario acreditar la competencia exigible para estas funciones mediante las titulaciones oficiales, también en el caso de entrenadores y de técnicos deportivos, y, por otro lado, se circunscribe el ámbito de la comunidad autónoma la prohibición de la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de apuestas deportivas. En consonancia con lo acordado con la Administración General del Estado en la Comisión Bilateral, y en cuanto se refiere a la limitación de la aplicación de la ley al ámbito territorial de la comunidad autónoma, se considera oportuno circunscribir las restricciones previstas en el artículo 30 de la normativa relativo a los derechos de formación y de retención a aquellos casos en los que uno o una deportista menor de 16 años suscriba licencia deportiva con otra entidad deportiva de Aragón. Así, en el caso de deportistas menores de 16, no podrán exigirse derechos de retención ni de formación o cualquier otro tipo de compensación económica cuando suscriban licencia por otra entidad deportiva de la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo que planteaba la ley inicialmente era proteger el interés del menor por encima de cualquier otro tipo de interés. Respecto al artículo 83 de la ley, busca dar respuesta a la necesidad de diferenciar el ejercicio profesional de las labores de técnico deportivo del ámbito del voluntariado. Este artículo exige en su apartado primero que para el ejercicio de actividades de voluntariado deportivo y para la actividad física de carácter técnico directamente vinculadas a la ejecución de movimientos se disponga de la misma competencia que se exige en el artículo 81 para los casos en que estas actividades se ejercen con carácter profesional. Ha de tenerse en cuenta a este respecto el importante coste económico y de tiempo que implica cursar enseñanzas deportivas oficiales, lo que puede desincentivar el ejercicio de actividades de voluntariado deportivo, con las graves consecuencias sociales que ello conllevaría al disminuir significativamente la práctica deportiva de determinados sectores de la población. Por ello, se considera oportuno, siempre que se trate de actividades de carácter voluntario para actividades de carácter lúdico, recreativo y sin ánimo de lucro, que se dirijan mayoritariamente a personas inscritas en una entidad deportiva, que una adecuada formación federativa, previamente comunicada a la Dirección General competente en materia de deporte, resulte igualmente válida para aquellas personas que le vayan a conducir. Se garantiza de esta manera una adecuada práctica deportiva en condiciones de seguridad. Esta formación deberá ser orientada fundamentalmente a garantizar la seguridad de las personas participantes, con el objetivo de mantener la misma garantía y flexibilizar la formación. Asimismo, las federaciones deportivas deberán comunicar a la Dirección General competente en materia de deporte las personas que obtengan la correspondiente titulación. A este respecto, y por lo que se refiere a la práctica de actividad física por personas con discapacidad,
Ha de tenerse en cuenta que la Federación Deportiva Aragonesa para Personas con Discapacidad aún no está constituida. En tanto dicha federación no sea creada, la formación de quienes vayan a dirigir su actividad de voluntariado deportivo a personas con algún tipo de discapacidad podrán ser impartidas por las entidades deportivas aragonesas en las que van a desarrollar la actividad por tratarse de entidades que mejor conocimiento tienen del sector. Junto a esto aprobaremos dos modificaciones en los artículos 6 y 7. Relativo a publicidad en equipaciones y a patrocinios, en dos aspectos concretos y muy similares, con prohibiciones y sanciones que solo serán aplicables cuando la entidad tenga su domicilio social en Aragón y la competición sea de ámbito local, provincial o autonómico, como consecuencia de nuestro límite competencial de ámbito territorial. Esto es lo que sometemos hoy aquí a la votación de este Parlamento. Gracias. Gracias, señora consejera. Turno para los grupos parlamentarios para fijar su posición y defender, en su caso, las enmiendas. Por Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Damos trámite al acuerdo de la bilateral que resolvía esa disputa competencial que nos obliga a reformar la Ley de la Actividad Física y el Deporte. Entendemos que se deba modificar, entendemos, por lo tanto, esta propuesta y votaremos a favor de ella, aunque supone un paso atrás en la vocación de la ley. Eso hay que reconocerlo, y su vinculación y la vinculación del deporte con la salud, para frenar, como pretendía ya esa ley, la excesiva dependencia del deporte al juego. A expensas de la ponencia de la Ley del Juego, que ahora mismo está pendiente de tramitación y hace ya 2 meses que se registraron las enmiendas, queremos que en este debate traer el espíritu de las enmiendas que Izquierda Unida ha propuesto para esa ley en base a una cuestión fundamental, que no hay juegos mejores o peores cuando se apuesta dinero, y que el juego con dinero, que está prohibido para menores en todas sus formas, no debe publicitarse, al menos en los espacios específicos de deporte para menores. Respecto al resto de los cambios propuestos en la propuesta de reforma de la ley, pues nos parecen adecuados, tanto para ajustarse a lo que es el ámbito competencial, también como para facilitar las actividades del voluntariado y también el fomento del deporte sin ánimo de lucro. Es un buen momento también para señalar la lentitud de la puesta en marcha del desarrollo de esta ley. Fue hace poco más de un mes cuando se publicó el reglamento del Consejo Aragonés de la Actividad Física y el Deporte, cuando la ley del 2019 decía que tenía que estar constituido en 6 meses. Sobre el resto de las enmiendas, Izquierda Unida no va a votar favorablemente a ninguna de ellas por diferentes motivos. Yo les resumo los más relevantes. Creemos que en el caso de las instalaciones deportivas financiadas total o parcialmente desde el ámbito público deben de alguna manera estar sujetas a cierto control desde este. Igualmente, creemos que no ha dado tiempo para desarrollar debidamente las funciones, las competencias del Consejo, como para cambiar ahora esas competencias, como sucede también con el observatorio, que tampoco nos parecen correctos los cambios que se proponen en las enmiendas de los grupos, por lo tanto no los apoyaremos. Creemos que la formación que se plantea en la propuesta que se eleva a este debate hoy en la Cámara nos parece más que adecuada, más que pertinente para impartir o dirigir actividades con seguridad, especialmente si van dirigidas a personas con discapacidad, porque eso exige la adaptación de la actividad y, por lo tanto, quizá una formación específica es pertinente. Por lo tanto, tampoco apoyaremos aquellos cambios que pretenden modificar el espíritu inicial que se planteaba en la norma. Señorías, acabo ya. Votaremos que sí, como digo, al proyecto, pero desde luego queda muchísimo por hacer para avanzar en vincular el deporte con el ocio, con la salud y, por lo tanto, con una visión mucho más integral y mucho más comunitaria del mismo, tal y como recoge, como decía, esta ley, que requiere de un impulso y que requiere de un desarrollo, y que, por lo tanto, yo les animo, señorías del Gobierno, a que eso suceda y suceda pronto. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos mostrar nuestro apoyo al consejero de Educación que va hoy a Madrid, especialmente de cara a reivindicar una realización de esos Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 en plena igualdad entre Aragón y Cataluña. Vaya por delante esa reivindicación en igualdad para esos Juegos Olímpicos de Invierno, que yo creo que aquí tenemos que arrimar todos el hombro al respecto para que entiendan de que es de justicia social esa reivindicación que están haciendo los aragoneses. Bueno, hoy simplemente nosotros también reivindicar
ese apoyo a la Ley del Deporte de Aragón, que, como bien saben, desde prácticamente 15 años se tenía que trabajar. Finalmente se aprobó en el año 2018 y hoy aquí lo que venimos prácticamente es a resolver esas discrepancias que existe con el Estado alrededor de esta ley y, en definitiva, también a la hora de implementar esos cambios en cuanto al ejercicio de funciones de directores deportivos, entrenadores, técnicos, así como a la homologación, a la correcta titulación con plenas garantías en torno a otro tipo de titulaciones con las federaciones deportivas, etcétera. Nosotros, naturalmente, verán nuestras votaciones en cuanto a las enmiendas, pero en cuanto a la votación final, nosotros votaremos a favor. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Aragón, como el resto de comunidades autónomas, como bien saben, tiene atribuida la competencia en materia de deporte y, en base a esa competencia, en diciembre de 2018, cuando Vox no estaba en esta Cámara, se aprobó la Ley 16/2018 de la actividad física y el deporte de Aragón. Lo cierto es que esta ley, aprobada por la unanimidad de los grupos existentes en tal momento, pues presentó manifiestas discrepancias en cuanto a su constitucionalidad, especialmente en materia de competencia, ¿no?, por atribuirse competencias que debían ser del Estado. Por todo esto, hubo que reunir a la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado para llegar al final a un acuerdo que devino en julio de 2019. En este sentido, Vox nada tendrá que aportar vía enmiendas a este anteproyecto una vez que fue, digamos, ratificado por el Tribunal Constitucional, diciendo pues que no existía ninguna oposición al respecto. Sin embargo, dado que se aprovecha este anteproyecto para hacer modificaciones añadidas que nada tienen que ver con los acuerdos de esta Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, hemos presentado una enmienda. Nos referimos a las modificaciones realizadas en los artículos 30 y artículo 83.1. Desde Vox nos parece acertada la modificación relativa al artículo 83.1 en cuanto a que entendemos que carece de sentido exigir las mismas competencias formativas al voluntariado que a las personas, digamos que a los técnicos y profesionales del deporte, y que valdría para el voluntariado pues una formación mínima o la necesaria en materia de seguridad. Por el contrario, no encontramos que el artículo 30, la modificación que se ha hecho, pues sea de recibo, sea para nosotros o para nuestro punto de vista del todo correcta, ¿no? Tal y como se ha redactado el texto, se establece que los deportistas menores de 16 años no podrán exigirse derechos de retención ni de formación o cualquier otro tipo de compensación económica cuando suscriban licencia por otra entidad deportiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, de lo cual se deduce la posibilidad de su exigencia cuando el menor suscriba licencia deportiva por un club de otra comunidad autónoma. Eso no lo entendemos de recibo. Cabe destacar en este sentido la Ley de Infancia y Adolescencia, que en su artículo 15.6 manifiesta que ningún niño o adolescente puede ser obligado a ingresar en una asociación o a permanecer en ella contra su voluntad. En este sentido, dado que los clubes deportivos tienen la condición jurídica de asociación privada, se reconoce el derecho de los menores a no permanecer en una asociación, incluidas las deportivas, contra su voluntad. Entendemos que aquí existe pues una cierta coacción, entre comillas, o presión económica para que el menor permanezca en contra de su voluntad manifiesta de ingresar en otro club deportivo de otra comunidad. La posibilidad de que los menores de edad que decidan federarse en otras comunidades autónomas puedan verse perjudicados con respecto a los que solo lo hagan en Aragón, entendemos pues que va en contra del principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. Por ello, no estamos conformes con la redacción de este artículo 30 y, en este sentido, hemos propuesto una enmienda de supresión de esta modificación para mantener el texto originario de la ley. Si no aceptan nuestra enmienda de supresión, por tal motivo concreto, votaremos en contra de esta modificación de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Las Obras.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues reunida la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado para el estudio y la propuesta de las discrepancias competenciales de algunos de los artículos de la Ley 16/2018 del 4 de diciembre de Actividad Física y el Deporte de Aragón, se ha procedido a la modificación de esta ley. De esta manera, la legislación del deporte en Aragón se actualiza y adapta a la realidad de nuestro deporte. Se producen modificaciones como la de no poder solicitar el derecho de retención para los menores de 16 años por parte de las entidades deportivas. Por otro lado, para ocupar el cargo de director técnico será obligatorio y acreditar titulación oficial profesional y además los monitores dentro de la figura del voluntariado deberán poseer titulaciones específicas técnicas del deporte en el que trabajan. Y finalmente se prohíbe la publicidad de equipaciones, instalaciones o similares en apuestas deportivas de Aragón y cualquier negocio relacionado con la prostitución. Me voy a detener en este último punto, ya que los agentes sociales que trabajan en el entorno de las adicciones nos están alertando continuamente de la importancia de prevenir ante un problema que, aunque ha existido siempre, las nuevas tecnologías lo hacen más accesible y peligroso en determinados colectivos vulnerables. La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud y sus consecuencias son alarmantes para las personas que lo padecen y para el entorno familiar y profesional. Depresión, aislamiento social, hurtos en familia o en el trabajo, despidos y a veces hasta el propio suicidio. Esta enfermedad, además de ser un problema de salud mental, tiene graves consecuencias económicas para muchas familias que se ven obligadas a pagar las deudas contraídas. Es un problema que existe desde hace muchos años, pero si algo hemos aprendido en los últimos meses es que el derecho a la salud debe primar, porque sin él difícilmente podremos ejercer otros derechos que consideramos esenciales. Y también es necesaria la regulación de prohibir la publicidad en cualquier negocio relacionado con la prostitución, porque si algo ha quedado demostrado es que se necesitan herramientas para terminar con una sociedad patriarcal y machista que sigue considerando a la mujer como un objeto, contribuyendo a la permanencia de una de las peores lacras sociales, la violencia de género. Por todo ello, las administraciones públicas deben velar por la protección y salvaguardia de los derechos fundamentales, con especial atención en situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de publicidad, de acuerdo con la legislación. Para finalizar, según las encuestas realizadas entre el 2019 y 2020, un 64,2% de la población entre 15 y 64 años ha jugado con dinero en el último año. En el juego online, un 6,7%, y en el presencial, más de la mitad de la población de 15 a 64 años ha jugado en alguna manera, de manera presencial, en el último año. Por lo tanto, sí a la modificación de este proyecto de ley. Gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Buenos días, señorías. Muchísimas gracias, señor presidente. Hablamos de un trámite, de una modificación que, a raíz de la bilateral, viene a estas Cortes y seguimos ese trámite legal por los cauces establecidos. El Gobierno de Aragón ha hecho su labor. Las Cortes de Aragón estamos ahora mismo ejerciendo la misma y, por lo tanto, hemos hecho nuestro trabajo. Una adaptación que viene, como decíamos, consecuencia de una bilateral, y coincidimos, por lo tanto, en esa importancia que requiere la formación deportiva, y con esta modificación, por lo tanto, se mejora esa regulación. Hay que recordar que esta ley del deporte fue pionera, ya que en ese sentido regulaba el ejercicio profesional, y fue pionera en la anterior legislatura, y ahora, como cada ley viva, sigue modificándose y sigue activa. Aprovechamos que llega esta ley a estas Cortes para recordar que en unos meses tendremos una ley del juego que también será pionera y que esperemos que sea ejemplo, que se ha trabajado de manera intensa dentro del ejercicio del Gobierno de Aragón y que llegará a estas Cortes para poner coto, para poder prevención y para poner control a las casas de apuestas que están avanzando en nuestros barrios. Porque es más bonito un barrio con un centro deportivo que una casa de apuestas, porque es más bonito un barrio con una casa de cultura que una casa de apuestas, porque es mucho más bonito y mucho más sano un barrio libre de casas de apuestas. Y, por lo tanto, en estas Cortes de Aragón esperamos que, al igual que se aprobó en su día una ley digna del deporte, se apruebe una modificación digna de la ley del juego
que ya está aquí en Aragón y que es una satisfacción y debería de serlo para todas las personas que componemos estas Cortes de Aragón. Me dejarán sus señorías que ponga en este debate una frase que me ha parecido muy acertada de un atleta inglés que decía que el deporte como la salud son tan importantes para un país que merecen estar en la parte delantera de la mente. Y hoy, Día Mundial de la Salud, nunca es mejor traída esta frase para recordar que ante el deporte tenemos que fomentar esa salud y que, por lo tanto, la puesta en marcha de leyes como esta, de modificaciones, del trabajo bien hecho por parte del Ejecutivo y por parte de estas Cortes, ir de la mano de una ley del juego que sea ejemplo en el resto del Estado, será cuanto menos satisfactorio. Vaya nuestro apoyo en esta tramitación porque creemos que es eso, únicamente un paso para una tramitación que abrirá más puertas y más debates en esa modificación de la ley del juego que esperemos que sea lo antes posible una realidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Troyen. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Como se ha dicho, tras la aprobación en 2018 de la Ley de la Actividad Física y el Deporte, surgieron dudas acerca de la constitucionalidad de algunos artículos porque, al parecer, excedían de las competencias de la comunidad autónoma. Se produjo un diálogo en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, se llegó a un acuerdo y, desde luego, los liberales vamos a respetar totalmente ese acuerdo que elimina cualquier duda sobre la constitucionalidad de la Ley de la Actividad Física y del Deporte. Hay varias modificaciones resultantes de ese acuerdo en la Comisión Bilateral en relación, por ejemplo, con la publicidad relativa a todo tipo de apuestas deportivas y también en relación con la referencia a titulaciones oficiales o certificados de profesionalidad pertenecientes al ámbito nacional. Son modificaciones que no alteran la funcionalidad primigenia de la Ley de la Actividad Física y del Deporte y que simplemente ponen un poquito de tranquilidad respecto a esa aparente extralimitación de competencias que planteaba la ley original. Por lo tanto, las apoyaremos, estamos de acuerdo. Además, este proyecto de ley que trae el Gobierno incluye también otras dos modificaciones al margen de ese acuerdo de la Comisión Bilateral. Una de ellas es referente a la denegación a las entidades deportivas de los derechos de retención para los deportistas menores de 16 años cuando quieren acceder a otra entidad deportiva de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este sentido, se hacen dos modificaciones respecto al texto original. En primer lugar, se flexibiliza el momento en el que el deportista puede cambiar de club, no teniendo que esperar a la temporada siguiente, aunque esto sabemos que cada federación tiene su normativa propia. Y, por otro lado, se deja abierta la puerta a que existan esos derechos de retención en caso de que el deportista quiera acudir a una entidad deportiva de otra comunidad autónoma. Aquí entran en liza dos derechos, dos libertades. Por un lado, el derecho, la libertad del deportista menor de escoger la entidad deportiva que prefiera y, por otro lado, el derecho de esas entidades deportivas, que son asociaciones privadas, de tratar de retener el talento y de tratar de continuar esa formación para sus mejores deportistas y que puedan competir. A nosotros, los liberales, nos gusta la libertad y, en este caso, se contraponen dos libertades, la libertad del menor y la libertad de las entidades deportivas, y para nosotros está claro, debe primar siempre el interés superior del menor. Y por eso, precisamente, hemos incluido una enmienda a este proyecto de ley para que quede claro, que quede explícitamente en la redacción el interés supremo del menor cuando se contrapongan estas dos libertades y que, además, es coherente con la Ley de la Infancia y la Adolescencia de Aragón, como ha dicho el señor Arranz, de Vox, donde queda claro que a ningún menor se le puede obligar ni a estar en una asociación ni a competir allí donde no quiere. Por lo tanto, creemos que será necesario que sus señorías aprueben esta enmienda que presentamos para garantizar, insisto, la primacía de ese interés superior del menor. Además, hemos registrado otras 4 enmiendas que tratan de mejorar algunos aspectos con los que no nos terminamos de quedar satisfechos en la aprobación original de la Ley de la Actividad Física y del Deporte, y esperamos que cuenten también con la aprobación por parte de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Troyen. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Espero ya este es el último pleno que tengamos que estar con mascarilla en las Cortes. Bueno, es decir, el Partido Popular
vamos a votar a favor del proyecto entero de ley, del deporte y de la actividad, de la modificación. Bien, es cierto que nos hubiera gustado que hubiera sido un trámite que no hubiera sido por lectura única. Hubiera valido que fuera lectura única si solo se hubieran modificado los artículos que venían en el acuerdo bilateral con el Estado, pues porque al final la ley aragonesa podía invadir competencias del Estado. Bueno, que una comunidad autónoma tenga una ley que intente siempre bordear las competencias, bueno, nos parece bien, es casi una obligación de la comunidad autónoma, pero es que se modifica en algún artículo más que no estaba en el acuerdo bilateral y en ese aspecto nos hubiera gustado que no fuera por lectura única para poder debatir dos aspectos importantes porque se modifican dos artículos más allá del acuerdo de la bilateral. Con lo cual, bueno, el ir por lectura única, después de 3 años, que es hace casi 3 años desde que se firmó el acuerdo de la bilateral con el Estado, pues ahora entran las prisas, pues quizás nos hubiera gustado no ir por este sistema de mínimos democráticos que es la lectura única, sino poder debatirlo más abiertamente, incluso tener un sistema de audiencias legislativas para conocer la posición más amplia de las partes respecto a los artículos que no son objeto del acuerdo de la bilateral. Por lo demás, hemos presentado básicamente una enmienda en lo que viene a ser respecto de la formación que pueden dar las federaciones para aquellas actividades recreativas y de voluntariado en dentro de sus ámbitos, ¿no? Simplemente es una enmienda que pretende que se registre, es decir, que sea un registro público de acceso el contenido de esas formaciones que pueden dar las federaciones para validar, para que se sepa en qué consisten esas formaciones, más allá de simplemente comunicarlas a la Dirección General de Deporte, sino que sea público el registro para acceder quién lo tiene y qué formaciones han recibido. Más que nada por incrementar la transparencia y porque se sepa qué formaciones hay, puesto que hay una profesión que son universitaria, que evidentemente bueno, pues quiere saber, y deberíamos saber todos, en qué consisten esas formaciones que dan las federaciones para sus actividades de voluntariado. Respecto a las enmiendas que presentan los otros grupos, en principio votaremos a casi todas que no, porque entendemos que no aportan una gran modificación, excepto aquellas que hablan del juego para que, bueno, pues para que se matice y se precise, porque entendemos que es el tema de las apuestas deportivas y el juego pues es peligroso y hay que siempre tener mucha vigilancia en el tema. Y respecto a la modificación, a la enmienda que habla de suprimir el artículo 30, no estamos a favor de suprimirlo. Tampoco es cierto que no nos convence la regulación del artículo 30, por aquello de que en los centros y otras comunidades no tengan el mismo trato que los de la comunidad aragonesa. Lo que pasa es que entendemos que en otras comunidades autónomas tienen esa misma regulación de la valenciana, que es la que más tensiones genera en este campo. Y bueno, por eso nos hubiera gustado que hubiera sido un debate más amplio, no ir por lectura única, para poder profundizar más en estos aspectos de competencias y de trato desigual. Por eso nos vamos a abstener en esta enmienda y votaremos en contra de las demás, excepto de las que he dicho, y por supuesto, como he dicho al principio, votaremos a favor del proyecto entero. Gracias. Gracias, señor Ledesma. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Borrell. Buenos días, señor presidente, personas que nos acompañan, especialmente representantes de la Federación Aragonesa de Montaña. Bueno, yo creo que después de tantas intervenciones ya ha quedado claro el marco general en el que se enmarca esta modificación del proyecto de la Ley del Deporte de Aragón. Simplemente matizar pues, esos dos grandes grupos de modificaciones, ¿no? Las que han surgido de una forma técnico-administrativa de la negociación con el Estado y de esa comisión bilateral, que ya ha quedado suficientemente explicado, y por otra parte, pues dos cambios que surgen, digamos, de la demanda social, ¿no? De la demanda de dos familias de colectivos, por decirlo de alguna manera, que hicieron llegar al Gobierno pues, su malestar o su preocupación por una serie de circunstancias que se estaban produciendo y que el Gobierno, pues en su labor de escucha, las ha podido atender, se ha podido buscar unos textos que más o menos yo creo que pueden solucionar los problemas y son de los que bueno, aquí se han estado hablando. Quiero decir, al final yo creo que podemos hablar de la infancia, de los derechos de la infancia, pero tenemos que tener muy claro a qué menores se está dirigiendo concretamente esta ley. No estamos hablando del 99% de nuestros jóvenes deportistas escolares, estamos hablando de un pequeño porcentaje
que probablemente hayan firmado ellos y su entorno contratos, hayan firmado ya cláusulas que son las que luego pues, se tienen los problemas que se han estado poniendo aquí de manifiesto cuando se ha hablado, por ejemplo, pues, de robo de jugadores, ¿no? de equipos de otras comunidades autónomas que, sin tener en cuenta el gran esfuerzo inversor de nuestras asociaciones deportivas, pues esos deportistas se iban a otros equipos sin ningún tipo de compensación. Bueno, es un tema complicado y yo creo que de esta forma se puede solucionar. Y luego, respecto al voluntariado deportivo, pues bueno, ya se ha puesto aquí de manifiesto también. Tenemos en Aragón muchísimos colectivos, tenemos una red de voluntarios deportivos tremendo, que hacen labores en sus asociaciones, en sus federaciones, y que con la nueva ley se quedaban fuera de juego y expuestos totalmente a la posibilidad de ser amonestados o multados. Yo creo que de esta forma se soluciona. Bueno, como han dicho ustedes, yo agradezco en primer lugar al señor Ledesma y a su grupo que haya manifestado su apoyo al texto y yo comprendo y acepto esas ganas de haber podido debatir más, pero bueno, había una cierta urgencia, sobre todo por estos voluntarios que estaban fuera de juego, si se me permite la expresión, y yo agradezco su predisposición a votar a favor el texto. De forma rápida quiero señalar que desde el Partido Socialista, desde el Gobierno, vamos a apoyar la enmienda de Vox, la número 6, en la que se quiere poner de manifiesto ese interés superior para el menor. Yo creo que es lo que tiene que primar. Y bueno, pues respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, pues bueno, decir que aquí hay que recordar que estamos hablando del ámbito autonómico y hay que recordar que si hablásemos de juegos de azar, hablaríamos de juegos de azar de ámbito autonómico expresamente, porque si no estaríamos otra vez con la problemática con el Estado. Vamos a aceptar esas enmiendas porque entendemos que, bueno, nosotros consideramos que la casuística y los estudios, pues evidentemente los juegos de azar no son todos lo mismo, igual que los videojuegos no son todos igual de adictivos. Es así, ni todos los videojuegos son igual de adictivos, ni todos los juegos de azar son igual de adictivos. Y tenemos que tener en cuenta también, señor Sanz, que no hay espacios específicos de menores. O sea, los espacios deportivos son los que son. Y lo mismo juegan menores que juegan mayores de 16 o juegan adultos. Entonces, es un tema un poquito complicado. Por otra parte, el resto de enmiendas de Ciudadanos no vamos a poderlas aprobar. El Consejo Aragonés de Deporte es un órgano, por definición, consultivo para ejecutar y planificar acciones de gobierno. Concluya, por favor. Sí, iré concluyendo, señor presidente. No estamos de acuerdo en la supresión del Observatorio Aragonés del Deporte. Respecto a la enmienda de Vox, pues ya he manifestado que evidentemente se ha trabajado en esto para solucionar un problema que tienen las entidades deportivas aragonesas y lo vamos a mantenerlo. Yo entiendo la enmienda del señor Ledesma, de su grupo parlamentario, pero sí que le pediría que entienda un poquito que existe el artículo 82, que ya existe un registro de técnicos deportivos y en los cuales el Gobierno entiende que se podrá asimilar ese registro de técnicos federados. Un segundo más de generosidad, señor presidente, me cojo el tiempo del señor Guerrero, que me lo cede gustosamente. Lleva minuto y medio de más. Se quedó en una tramitación rápida. Muy rápido. Registro público ya existía y respecto a la enmienda de Vox que habla de reconocer la experiencia acreditada, pues hombre, entendemos que tiene que haber un mínimo. Reconocer experiencias es muy complicado. Entonces entendemos que con las titulaciones federativas son suficientemente universales y accesibles para que sean suficientes para ello. Muchas gracias por la generosidad. Gracias, señor Borrell. Vamos a proceder primero, en primer lugar, a la votación de las enmiendas presentadas. Hay 3 votos telemáticos que iré sumando e incorporando al resultado de las votaciones. Votamos en primer lugar pues la enmienda número 1 presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Señor presidente, ¿podemos repetir la votación? Por supuesto que sí. Comienza la votación de la enmienda número 1. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 12, en contra 55, ninguna abstención, por lo tanto decae dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 2, presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 32, en contra 35, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 3, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 12, en contra 55, ninguna abstención. Por lo tanto, decae la enmienda número 3. Votamos la enmienda número 4, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 15, en contra 52, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 3, en contra 48 y 16 abstenciones. Por tanto, decae dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 6, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 50, en contra 16, ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobada la enmienda número 6. Votamos la enmienda número 7, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 12, en contra 52 y 3 abstenciones. Por tanto, decae dicha enmienda número 7. Pasamos a votar la enmienda número 8, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 31, en contra 36, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda número 8. Votamos la enmienda número 9, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 12, en contra 55, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda número 9. Y votamos por fin la enmienda número 10, presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 32, en contra 35, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda. Y por fin votamos el texto del proyecto de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidas, votos a favor 64, en contra 3, ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobado el texto del proyecto de ley en su totalidad. Pues muchísimas gracias. Explicación de voto. Sí, señorías, se resuelve hoy una controversia que existía con respecto a la redacción inicial de esta ley, pero en cualquier caso matizar alguna cuestión con respecto a las propuestas que planteaba Izquierda Unida y que espera y desea que pronto se constituya la ponencia de la ley del juego para seguir profundizando en la relación que tiene necesariamente el juego de azar y el deporte. No hay juegos buenos o malos, es el uso que se les da y sobre todo también el cómo penetran en ámbitos tan fundamentales como el deporte y el deporte en este caso concreto infantil
infantil. Izquierda Unida planteaba ampliar esa limitación de publicidad, no como contempla solo a las casas de apuestas el texto, sino a todo tipo de apuestas y juegos de azar. Es algo lógico, no es algo que no se pueda hacer. Si existe para una cuestión, no entendemos por qué no existe para el conjunto de la misma. De hecho, el resultado de las votaciones ha visibilizado con claridad que los únicos que están en contra de esta cuestión, que parece obvia, teniendo en cuenta que el juego está prohibido para todos los menores en todas sus formas, bueno, pues han sido los miembros del Gobierno. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para el sentido de nuestro voto, como ya he querido explicar en la tribuna, se debe a que nosotros pretendíamos suprimir esa modificación del artículo 30, que por otro lado no estaba dentro del objeto, ¿no?, de la modificación en un principio en función del contenido de lo que había resuelto el Tribunal Constitucional, con lo que estábamos de acuerdo. A nosotros no nos sirve la explicación, por ejemplo, que ha dado el Partido Popular, que entiende que eso no es correcto, pero bueno, como lo hacen todas las comunidades autónomas, no, si no es correcto y no es legítimo, no podemos aprobarlo en las Cortes de Aragón. Esa es nuestra manera de ver. La posibilidad de que los menores de edad decidan federarse en otras comunidades autónomas no puede verse ni perjudicada ni gravada de ninguna manera. Es una vulneración al principio de igualdad consagrado por la Constitución. Por ello hemos votado que no. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Trullén. Gracias, señor presidente. Agradecer la aprobación de la enmienda, que para nosotros resultaba fundamental para garantizar y explicitar el interés superior del menor en estos casos en los que había una confrontación entre los derechos y las libertades de los deportistas menores y los clubs. En este caso, compartimos gran parte del diagnóstico al respecto que ha comentado el señor Arranz de Vox. Fíjese si compartimos bastante el diagnóstico, que el señor Burrell ha cometido un desliz y ha dicho que la enmienda que van a aprobar era de Vox, era nuestra, es un desliz, pero que se entiende porque compartimos el diagnóstico, pero, y esto es lo relevante, tenemos soluciones completamente distintas. Y yo creo que ese es un buen ejercicio democrático, hablar sobre los problemas, ofrecer desde distintos partidos distintas soluciones y en este caso pues nos alegramos que la solución de los liberales sea la que finalmente haya salido adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Trullén. El Partido Popular, el señor Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, la explicación por la que me daba el señor Burrell para que no votara a favor de la enmienda que ha presentado el Partido Popular no explica cómo sabremos el contenido de la formación concreta que dan las federaciones a sus voluntarios, a los voluntarios. Ese es el objetivo principal de la enmienda, era saber qué contenido concreto van a recibir esas personas y que se tenga registrada el contenido en la Dirección General de Deporte. Nos hemos quedado sin la respuesta, han decidido votar en contra. Bueno, pues una lástima. También respecto de nos hemos abstenido en la enmienda del Grupo Vox porque entendemos que efectivamente, es decir, puede haber rozar la constitucionalidad de este nuevo artículo que no ha sido objeto de la Comisión Bilateral, de debate en la Comisión Bilateral, porque ha sido posterior, pero entendemos que otras comunidades autónomas lo tienen igualito, entonces vamos a intentar dar armas iguales a todas las comunidades autónomas en esta batalla. Pero lo cierto es que nos hubiera gustado, precisamente esta es una de las causas que nos hubiera gustado que no fuera por lectura única y rápida, porque además 3 minutos para explicar la posición en la tribuna respecto a una ley se nos hace que no solo es lectura única, sino que además es lectura demasiado rápida. Gracias. Gracias. Todo lo que se trae aquí se tiene ya acordado previamente. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Agradecer a todos los grupos que han apoyado esta modificación. Ha sido una lástima que no haya podido salir por unanimidad y, bueno, resaltar la capacidad del Gobierno de haber atendido no solo, evidentemente, esas exigencias del pacto con el Estado, sino, por supuesto, esas reivindicaciones que surgen del asociacionismo deportivo. Yo creo que tenemos que congratularnos de ello. Nos hubiera gustado mucho más debatir mucho más sobre ello, seguro. Y, insisto, señor Ledesma, valoramos positivamente su enmienda. Yo entiendo que las formaciones, las titulaciones son públicas, el contenido de las mismas y el registro, si se puede inscribir en ellos, será público. En cualquier caso, el artículo 82 habla que reglamentariamente se regulará el funcionamiento y régimen de acceso e inscripción en este registro, con lo cual estoy seguro que se podrá atender a esta reivindicación. Muchas gracias. Gracias, señor Burrell. Continuamos con el Pleno con la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a petición propia al objeto de informar sobre la acción política del Gobierno de Aragón y los efectos de la política internacional en nuestra comunidad. En primer lugar, para ello, tiene la palabra el señor presidente.
Señor presidente, señoras y señores diputados, ante la grave situación por la que atraviesa gran parte del mundo, y España en particular, me ha parecido oportuno comparecer ante estas Cortes para intercambiar opiniones y puntos de vista con ustedes, fundamentalmente en relación con el impacto que esta situación está teniendo en nuestra comunidad. En realidad, estamos en una situación como nunca habíamos vivido en cuanto a su complicación. En apenas 3 lustros hemos vivido 3 crisis. Apenas ha remitido una, ha caído sobre nuestras cabezas otra, sin que sus efectos hayan sido definitivamente conjurados. Y en este momento, sin haber terminado todavía la crisis de la pandemia, afrontamos otra que quizá sea más grave, si cabe, que es la derivada de la guerra de Ucrania. Está teniendo efectos demoledores toda esta situación sobre los servicios públicos. Está interrumpiendo el proceso de crecimiento económico y de generación de empleo que se estaba produciendo. Se están generando muchas incertidumbres. El aumento desbocado de la inflación es un elemento muy preocupante desde cualquier punto de vista. Es verdad que la reacción de la Unión Europea, tanto ante la pandemia como ante la guerra de Ucrania, está resultando francamente esperanzadora. Rememoremos aquello de que no hay mal que por bien no venga, pero no es sobre esta cuestión sobre la que en principio yo me quería detener. Yo les quería hablar, quería centrarme mi intervención en las repercusiones que el plan de respuesta a la guerra del Gobierno de España está teniendo en Aragón, en la evolución de la gestión de los fondos europeos y en las políticas propias de la comunidad. Y al final me referiré a algo que en este momento es imposible eludir en el debate público aragonés, que es lo relacionado con la candidatura a los Juegos Olímpicos del año 2030. En primer lugar, por lo que se refiere a la respuesta del impacto de la guerra de Ucrania por parte del Gobierno de España, les diré que en Aragón se han regularizado ya la situación 1.696 ucranianos, a los que el Gobierno de Aragón va a tratar por todos los medios de que no carezcan absolutamente de nada. Los va a equiparar en todos los terrenos con los derechos que asisten a los residentes aragoneses. Efectos concretos de las medidas está, por ejemplo, el de que 750.000 conductores en Aragón se van a beneficiar de la rebaja del combustible, que beneficia a 5.686 empresas. En materia de viviendas, 27.000 inquilinos aragoneses van a ver durante 3 meses los beneficios de esa ley en materia de alquileres. Insisto, va a aumentar la cuantía del ingreso mínimo vital en un 15% durante 3 meses para 27.250 aragoneses. La nueva línea de avales de créditos del ICO por 10.000 millones también beneficiará evidentemente a las empresas aragonesas. Se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico. En Aragón, a fecha de 31 de enero, se beneficiaban 29.000 hogares. Y por hablar de algunas cuestiones más específicas, más concretas, les diré que estamos pendientes de ver en una próxima reunión del ministro de Agricultura con sus colegas de las distintas comunidades cómo se fijan las ayudas al sector agropecuario. El aumento de tierras permitido por Bruselas, el aumento de tierras cultivables, yo lo acojo con mucha expectación porque creo que es una manera de avanzar hacia la soberanía alimentaria, un objetivo perfectamente digno y muy atinado y muy coincidente con los intereses que como comunidad tenemos. Ayer el Consejo de Gobierno aprobó 2 decretos, uno para hacer frente al problema del desfase del precio de las obras y otro para agilizar los MRR. Hoy mismo se ha iniciado el anteproyecto de ley, se ha dado la orden por el consejero para la deducción de la cuota íntegra del tramo autonómico del IRPF para las familias que reciban familias ucranianas o para que hagan donaciones humanitarias. En definitiva, el plan se está desarrollando desde mi punto de vista con celeridad y con eficacia. Por lo que se refiere al plan de recuperación y resiliencia,
Les puedo decir que en lo que a los fondos del Gobierno de Aragón se refiere, a los que estamos administrando directamente, se han producido ya 22 convocatorias, de manera que están ya puestos en marcha 122 de los 400 millones consignados en el presupuesto. En cuanto a los fondos que administran los ministerios, se han producido ya 524 convocatorias, 8.500 millones. El día 28 de mayo, la consejera Nadia Calviño ha convocado a las comunidades autónomas para ver cómo está funcionando la convocatoria. Antes, nosotros nos reuniremos con los empresarios aragoneses a los que hemos acompañado en todo este proceso. Y, por último, quiero decirles que el último PERTE anunciado por el Gobierno, el que tiene relación con las fábricas de semiconductores y microchips, Aragón tenía acumulada una experiencia porque el verano pasado negociamos con una empresa americana que anduvo por España buscando un posible emplazamiento. Al final esta empresa no recaló en España, se fue a otro país, pero aprendimos cómo funciona este gremio, si me permite la expresión, aprendimos cómo funciona esta actividad, qué tipo de exigencias, qué tipo de requerimientos se plantean, y en cuanto se ha hecho público por el Gobierno la posibilidad de ese PERTE, hemos empezado a contactar con empresas nacionales y aragonesas con las que ya contactamos entonces para ver si conseguimos que pueda implantarse una fábrica de estas características en la comunidad autónoma de Aragón. Desde el Gobierno colaboraremos de manera leal con todos los procesos, con todas las iniciativas que plantee el Gobierno de España para que Aragón se beneficie en la mayor medida posible, pero sobre todo nos detendremos en activar aquello que depende exclusivamente de nosotros. Una estrategia que empezamos en el año 2015 y que innumerables veces la hemos definido como la de poner alfombra roja a todos los inversores que vengan en Aragón, para lo cual es necesario crear los marcos oportunos y tener las estrategias oportunas. Veo que no me va a dar tiempo para hablar en mi primera intervención de este asunto, pero lo haré con mucho gusto en la segunda parte o en la réplica que dé a todos ustedes. Y abordaré ahora una cuestión que, insisto, en los últimos días ha prevalecido en el debate público aragonés, que es el de la candidatura aragonesa a los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Por hacer un relato sucinto de los hechos, a Aragón se nos invitó a participar de esa candidatura, se nos llamó, no fuimos nosotros, se llamaron a la puerta de nadie, en el verano del año 2019. Y pusimos desde el principio una condición, que solo participaríamos si lo hacíamos en pie de igualdad con la Comunidad Autónoma de Cataluña y siempre y cuando el reparto de sedes y el reparto de pruebas fuera absolutamente equilibrado. Es verdad que Cataluña nunca aceptó ese planteamiento. Es verdad que ellos dijeron siempre que como mucho podíamos aspirar a ser comparsas en esa candidatura, que en cualquier caso tenían que liderar ellos, pero lo cierto es que por parte del COE y por parte del Gobierno de España se nos garantizó que nuestras exigencias serían atendidas. En la comisión técnica, las propuestas aragonesas que iban en la dirección del pie de igualdad entre ambos y en el equilibrio en el reparto de pruebas, todas las propuestas aragonesas, y se defendió con uñas y dientes a cada una de las estaciones del Pirineo aragonés y la celebración de pruebas de categoría en todas y cada una de ellas fueron rechazadas, aunque he de decir por otra parte que ahí me tranquilizaba el permanente compromiso adquirido públicamente además en Aragón por el presidente del COE en el sentido de que nuestras exigencias serían respetadas. Pero lo cierto es que llegó el planteamiento final de la comisión en un proceso un tanto ambiguo, en un proceso un tanto productor de equívocos, y vimos que lo que se nos presentaba coincidía puntualmente con lo que Cataluña quería desde el principio y con lo que hemos sabido además que Cataluña se planteaba hace ya algunos años como objetivo de su propuesta de juegos. Es más, hemos visto con estupor que las pruebas que se designan para Aragón, las pruebas de la nieve, son aquellas que Cataluña reconocía que no tenía instalaciones para celebrar. Evidentemente, esto a nosotros nos ha parecido absolutamente inaceptable. Es un incumplimiento flagrante de lo que a mí se me garantizó por parte del Gobierno de España y por parte del Comité Olímpico Español,
Pero lo cierto es que ahora empieza la hora de la verdad, ahora empieza la hora de que se haya de empezar el proceso de discusión y que se hayan de adoptar las decisiones definitivas en el marco donde se deben adoptar, que es en el ámbito institucional y en el ámbito político. Nosotros defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestra posición. Exigiremos que se nos respete por parte del Gobierno de España y por parte del Comité Olímpico Español. Ahora bien, para que se nos respete, tenemos que empezar por respetarnos a nosotros mismos y, en ese sentido, yo estoy sumamente satisfecho de la reacción conjunta de la sociedad aragonesa en este asunto. En este momento trabajamos en dos líneas. Por una parte, hemos hecho un planteamiento alternativo al que se nos dio a conocer hace unos cuantos días, un planteamiento que se atiene a estrictas razones de justicia, a estrictas razones de reparto equilibrado de pruebas y a utilización de las 3 estaciones del Pirineo que entendemos que han de ser utilizadas y que en la mayor parte de los casos reúnen incluso mejores condiciones que las estaciones de Cataluña, y vamos a proceder también a actualizar el apoyo social e institucional a unos juegos en igualdad que hasta ahora se ha venido produciendo de una manera, insisto, muy satisfactoria y que yo agradezco a todos los que los vienen protagonizando. La mayoría de estas Cortes, la última vez que hablamos del asunto aquí, se expresó en términos de apoyo a la celebración de los Juegos, pero en unas condiciones de igualdad y con un reparto equilibrado de pruebas. Permitan que insista tanto en estas dos palabras que, en fin, repetiré hasta la saciedad. Ayer lo hacía la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, la Federación Aragonesa de Montaña, y ahora andamos marcados desde el Gobierno en reproducir lo que hicimos el día 26 de noviembre. Nos reunimos aquí en Zaragoza con el tejido empresarial, con los agentes sociales, y por la tarde nos reunimos en Jaca con los alcaldes, con los representantes del Pirineo. Pues bien, vamos a repetir esas dos reuniones para renovar ese apoyo y para que se sepa en todas las instancias donde se tiene que saber que Aragón, de manera clamorosa, de manera prácticamente unánime, quiere esos Juegos, los ve una oportunidad para el Pirineo, pero los quiere en pie de igualdad. No vamos a caer en la trampa de que el tiempo se nos echa encima. Cataluña, con una conducta que cabe calificar como mínimo de antiolímpica, va a celebrar unas consultas en los valles del Pirineo. Las va a hacer el día 25 de julio, con lo cual hasta ese momento formalmente Cataluña no podrá dar el visto bueno a ningún formato de juegos que se quiera plantear. Y, por tanto, desde luego no vamos a aceptar que se nos diga que de manera rápida, de manera urgente, de manera inmediata se tiene que cerrar un acuerdo. Desde luego, la voluntad del Gobierno de Aragón no es confrontar con Cataluña, la voluntad del Gobierno de Aragón es cooperar con Cataluña. Sabemos que ese es el único camino para conseguir que la candidatura se presente y para que la candidatura sea ganadora, pero desde luego a cualquier precio no lo vamos a hacer. Lo haremos cuando veamos respetada la dignidad de la Comunidad Autónoma de Aragón y cuando los juegos por los que apostemos sean unos juegos en los que el Pirineo aragonés tenga las mismas oportunidades que el catalán, porque si participamos en unos juegos en los que nosotros estemos en inferioridad, lo que estaremos haciendo es reforzar la competitividad de nuestros vecinos, pero que al fin y al cabo son competidores frente a nuestras estaciones, que siendo mejores que las de ellos, en muchos casos quedarían en una situación desairada, y eso, por supuesto, no lo vamos a hacer. Gracias, señor presidente. Turno para los grupos, y habrán deducido ustedes que voy a ser generoso con los tiempos. Por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Lambán. Nos pide usted diagnóstico, que le aportemos nuestra visión en un momento tan complejo como el que vivimos, crisis tras crisis, como usted decía, en el marco de una guerra que está cambiando absolutamente todo en nuestro planeta, empezando por la realidad que está sufriendo el pueblo ucraniano, pero también a escala global la economía, y desde luego Izquierda Unida no va a gastar ni un minuto, y empiezo por donde usted ha acabado, en hablar de los Juegos Olímpicos en este contexto. Ni un minuto.
Mire, nuestro diagnóstico a nosotros nos parece interesante que empecemos a hablar de la situación sobre la que partimos, porque es verdad que ahora estamos tomando medidas concretas que son imprescindibles, pero no podemos dejar de lado abordar las medidas estructurales que requieren que requiere el momento y sobre todo que den respuesta a la situación en la que estamos. Ya ha pasado por aquí el titular de Economía, el titular de Agricultura, el titular de Hacienda, el vicepresidente. Usted adelantó algo en la última de sus comparecencias, en el último pleno, en la última pregunta. Ayer conocimos algunas de las medidas que se habían adoptado en el Consejo de Gobierno, similares que repicaban las asumidas por el Gobierno de la Nación, y son medidas todas necesarias, aunque alguna de ellas la concretaré, pero necesitamos también mirada larga y entender en qué momento estamos. Estamos en un momento de profunda brecha, de desigualdad, que azota y que pone en riesgo la viabilidad de la vida de esos pequeños autónomos, esas pequeñas familias, esas pequeñas empresas y también de las familias, y en un contexto que además venía arrastrando una década de devaluación salarial en la que las rentas del trabajo pesaban con relación al PIB 4 puntos menos que la década anterior por la salida que elegimos de la crisis previa. Al mismo tiempo, había un proceso de concentración de la riqueza en pocas manos. Decíamos en el último pleno, las empresas del IBEX habían incrementado sus beneficios en 2021 64.000 millones. De esas empresas, fundamentalmente, las energéticas habían incrementado fundamentalmente sus beneficios en un 40% y la Agencia Internacional de la Energía, en este contexto de precios desorbitados del carbón, la nuclear, la hidroeléctrica, otras renovables por el tema del gas, pues plantea que puede haber unos incrementos, unos beneficios caídos del cielo de 200.000 millones. Y en este contexto de desigualdad en la que las economías domésticas y pequeñas empresas sufren mucho y hay un proceso de acumulación, tenemos que actuar en todos los frentes. Y yo, evidentemente, quiero compartir con usted impresiones generales que tienen que ver con el qué trasladar también al Gobierno de la Nación y cómo empezar a desplegar políticas que evitan que esas brechas en Aragón se incrementen. Desde luego de forma distinta como las hace y como lo plantea la derecha. Es decir, nosotros no vamos a hablar de desfiscalización, no vamos a hablar de recortes, ellos hablan de racionalización, y no vamos a hablar, como siempre, de socializar pérdidas y privatizar ganancias. Nosotros queremos hablar con usted de reparto justo de la riqueza, queremos hablar con usted de blindaje, de protección de los sectores más vulnerables de la población y, por lo tanto, quizá y lo más trascendente es no renunciar a los cambios estructurales que requieren ahora mismo los sectores productivos y sobre todo los mercados como el mercado eléctrico, que están generando la situación fundamental de inflación. Las medidas que hemos desarrollado tanto para carburantes como para el tema energético o propuestas para topar el gas están bien, pero son coyunturales, y lo que tenemos que hacer es garantizar una reforma sistémica del sistema marginalista de conformación de precios, y por lo tanto yo le pido que no se renuncie en Madrid, que trabajemos para no renunciar en Madrid, para que Madrid siga exigiendo y siga trabajando en el desarrollo de un cambio de modelo energético que garantice precios razonables, que supere el actual modelo de conformación de precios, que evite esos beneficios caídos del cielo, que evite que garantice la producción distribuida y que, sobre todo, garantice que la transición justa y el despliegue de las renovables se hace de forma sensata. Y lo digo esto último también porque hay cuestiones que nosotros ya hemos trasladado al ámbito de nuestro grupo parlamentario en Madrid y a los miembros que conforman el Gobierno, que no nos gustan del último Real Decreto, como puede ser la liberalización, las medidas que se ponen para el despliegue de las renovables, que nos sitúan con mayores problemas de los que ya hemos ido debatiendo. Entonces, en ese sentido, también le pido que actúe para facilitar que ese desarrollo de las renovables se ordena. Las medidas urgentes creemos que son importantes, como decía, pero hay que avanzar en las medidas estructurales. En segundo lugar, hay cuestiones que nos parecen importantes y que usted ya se adelantó y que tendremos ocasión de ver cuando se publiquen en el boletín oficial. El tema de la revisión de los costes de los contratos públicos de obra pública, el tema de las carreteras, nos parece correcto. En cualquier caso, sí que le pregunto si va a haber coordinación con Madrid, qué nivel de concurrencia va a haber con las medidas que en el mismo sentido contempla el decreto estatal, porque al final tampoco podemos garantizar una sobrefinanciación, es decir, que haya una coordinación para garantizar que estas medidas, o que nos diga si van a ser acumulativas o van a ser excluyentes de las que contempla el decreto estatal. En el tema de agricultura, yo ya le decía al señor
A nosotros nos parece bien apoyar al sector, pero hay que apoyar a un determinado modelo en un momento de crisis como este fundamentalmente. El señor Orona, por ejemplo, decía hay que apoyar a la ganadería, que es la más afectada, y nosotros decíamos sí, a la ganadería social y familiar, extensiva o intensiva, que es la que vertebra el territorio. Tenemos ahora un debate pendiente interesante con respecto a la Ley de Modernización de la Agricultura, que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de avanzar en legislar el contrato de integración para dar seguridad a los pequeños productores que ahora mismo han hecho las inversiones y están asumiendo los riesgos, y sobre todo certezas y reparto de las cargas en el ámbito de la producción. En el sector del transporte tenemos que hacer una reflexión. ¿Quién se está llevando, por ejemplo, ese 12,8% de incremento de los costes, que al final sí que repercuten en el consumidor final, pero no se reparten en el ámbito de lo que es la cadena de producción? Los pequeños se movilizaban hace poco. Bueno, quizás estaría bien también empezar a garantizar que empezamos a pensar en cómo garantizamos que la estructura productiva, todo lo que es el tráfico de contratación y subcontratación, se hace de forma justa, y al final la pyme y los autónomos no son los que acaban pagando el pato. Eso tiene que ver también, por ejemplo, yo le invito a que en el Gobierno de la Nación trabajemos para modificar las leyes que permiten la morosidad de las grandes empresas para con las pequeñas, que ahora están pagando a 180 días, más que la Administración, muchísimo más que la Administración aragonesa, y son los que realmente les generan muchos problemas. Y acabo ya, presidente, en cuestiones que tienen que ver con los colectivos vulnerables. Hablaba usted, por ejemplo, del tema del IRPF con el tema de las personas que acojan a refugiados ucranianos. Yo le pido que todas las políticas que estamos haciendo de atención a las personas que vienen de Ucrania huyendo de la guerra las extendamos al conjunto de colectivos que están en una situación similar procedentes de otros países. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hablaba usted del incremento del IMV un 15%. A nosotros nos parece una buena medida, pero tenemos una prestación aragonesa que tiene que dar traslado también a ese incremento. La consejera Broto se comprometió con Izquierda Unida. Yo sí que le pido una cosa, y en este sentido espero que así sea. Un incremento del 15% de nuestra prestación supondría 621 euros. Pues yo le pido que cuando se haga ese incremento ningún aragonesa esté por debajo de esa renta, porque ahora mismo sí estamos por debajo de la renta que decimos que complementa el IMV, la prestación complementaria. Es decir, que garanticemos que todos los aragoneses que estén por debajo de ese umbral llegan a ese umbral. Controlar y evitar la especulación en conformación de precios básicos también es importante, y en parte también es parte de nuestras competencias. En fin, podríamos hablar de muchísimas otras cosas, pero creo y considero que si las medidas son inmediatas que se han tomado son necesarias, imprescindibles para garantizar la viabilidad cotidiana en lo urgente, si esta situación se prorroga tenemos que empezar a hablar de medidas estructurales para ampliar los circuitos de protección y sobre todo intervenir en la corrección de desigualdades provocadas precisamente por esta situación y devenidas de una mala salida de la crisis anterior. Por lo tanto, en ese sentido también una reflexión. No cabe un pacto de rentas que cargue solo y exclusivamente sobre las espaldas de la clase trabajadora los esfuerzos que va a requerir esta situación. Yo creo que estamos haciendo las cosas correctamente, que se está afrontando la crisis de forma distinta como se afrontó la última, que está siendo una situación absolutamente compleja, inédita, plagada de incertidumbres y durísima. Acabo ya, pero en ese sentido sí que, señor Lambán, le pido que Aragón asuma una salida de la crisis distinta, por supuesto, a la que plantean las derechas, porque de otro modo la desigualdad seguirá cebándose en la realidad cotidiana de los y las aragonesas. Gracias. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros reivindicar el apoyo hoy al consejero de Educación en esas negociaciones, en una candidatura que debe ser conjunta y en igualdad. Y aquí dos reflexiones, señor presidente. En primer lugar, recordarle al Gobierno de España, al señor Pedro Sánchez, que estuvo aquí en Zaragoza, que dijo que en todo momento esa candidatura iba a ser conjunta y en igualdad. Refrendar las palabras que usted le comentó además, y en ese sentido yo creo que tiene el apoyo de la Cámara para podérselo recordar. Lo hizo delante de todos los empresarios, de todos los representantes sociales, y en ese sentido el Gobierno de España tiene que seguir no cediendo a intereses de otras comunidades, sino especialmente pensando en todos los aragoneses también y en todos los españoles. Y en segundo lugar, también, al igual que hizo delante de todos los representantes de los agentes sociales, al señor Alejandro Blanco, que debe entender que en Aragón no queremos ser más, pero tampoco ser menos, que además
no es que nos lo merezcamos por el cariño que nos tenemos a nuestra tierra y a los aragoneses, sino que tenemos una de las mejores estaciones de esquí, no solo de España, sino de Europa y del mundo, con lo cual podemos competir, podemos coincidir y podemos colaborar con Cataluña y con cualquier candidatura en igualdad de condiciones o incluso mejor. No es cariño por ser aragonés a nuestra tierra, sino porque tenemos unas instalaciones de primerísimo nivel, unas personas que viven en el Valle del Aragón, en el Valle de Tena, en el Valle de Benasque, en cualquiera de las ciudades donde pueda haber sedes, que se lo creen, y además tenemos unas pymes, unos autónomos, unos comercios, unas empresas del sector del turismo, que además nosotros creemos que se lo merecen. En ese sentido, permítanme, yo no confío en la consulta que puedan hacer en Cataluña. Yo estuve en el 1 de octubre cuando hicieron aquellas consultas y vi personalmente cómo metían papeletas, y lo tengo que decir, no confío en esas consultas. Yo creo que debe ser el Gobierno de España el que de alguna manera interceda y sea firme para intentar presentar una candidatura conjunta. Mire, yo estuve en una semana, hemos estado 2 veces en Barcelona, acompañando además al señor Aliaga. Una en la Feria de las Advanced Factories, una de las ferias más importantes del sur de Europa de robotización, automatización industrial, con muchísimas empresas aragonesas que están trabajando muy bien, y otra recientemente en alimentaria, que también estuvo el señor consejero, señor Olona, y la verdad es que Aragón, como no puede ser de otra manera, estuvo muy bien representada alrededor de las empresas del sector, y las empresas, las personas que viven en Cataluña, no quieren ningún problema. El 99,9%, me atrevería a decir, o el 96, 97% de los catalanes entienden que Aragón reivindique una candidatura conjunta en igualdad. Igual que yo creo que cualquier aragonés tampoco querría ser más que Cataluña. Y eso lo tenemos que hacer valer en esa defensa unánime que está haciendo el propio Gobierno de Aragón, que está haciendo usted, para intentar reivindicar una candidatura conjunta de los Juegos Olímpicos de 2030 de invierno en igualdad de condiciones. Y la gente, las empresas de Cataluña lo quieren así, y la gente, las empresas y los valles en Aragón también lo quieren así. Por eso nosotros le pedimos que siga trabajando en esa línea, que siga defendiendo esos intereses, como no puede ser de otra manera, en Aragón, y naturalmente lo siga haciendo ante el presidente del Gobierno de España y ante el presidente del Comité Olímpico Español. Y en ese sentido, como no puede ser de otra manera, va a tener nuestro apoyo. Y luego, en relación a lo que muy bien decía, usted hablaba de que prácticamente en apenas 15 años hemos tenido 3 crisis. Si es que el problema que venimos del 2008, cuando nos empezábamos a recuperar de una, viene la pandemia, llevábamos 2 o 3 años cogiendo carrerilla en cuanto a la recuperación económica, y en cuanto empezamos a salir de esta situación de pandemia, ya leve, pero que seguimos todavía, viene prácticamente el conflicto con Ucrania, y eso crea tensiones en los servicios públicos, crea tensiones en el precio de la energía, crea tensiones en el precio de las materias primas, crea tensiones en el precio de los fletes marítimos y, en definitiva, en un mundo en el que vivimos a nivel global, pues crea tensiones en España y crea tensiones en las pymes, en los autónomos en Aragón. Nosotros tenemos esperanza en esas medidas que se han implementado por parte del Gobierno de España. Creemos que debe ser así y creemos que se tiene que poner toda la carne en el asador para minimizar el impacto. Creemos también en esa llegada de esos fondos europeos, como bien sabe, también trabaja de forma activa, el Gobierno trabaja de forma importante, donde prácticamente ya se está empujando alrededor de ese 50%, tenemos hasta el 2023, y además Aragón tiene fama de ejecutar, de ser una de las mejores regiones de Europa que mejor ejecuta esos fondos que puedan llegar de Europa, y en definitiva en Aragón estamos haciendo los deberes. Ha desgranado usted una serie de medidas y nosotros lo que tenemos que hacer es eso, seguir haciendo los deberes en Aragón, seguir ejerciendo y desarrollando nuestros presupuestos y saber llegar a acuerdos aquí en el Parlamento para que Aragón siga siendo una tierra de oportunidades a ojo de no solo de los españoles, sino de los europeos y de los ciudadanos del mundo. Nada más, refrendarle nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, en cualquier tipo de medida que haga alrededor de los Juegos Olímpicos o alrededor de cualquier acción que siga para minimizar las tensiones por la guerra de Ucrania, y naturalmente, pues en ese sentido, tiene de lado al Partido Aragonés. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señor Morán.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán. La verdad es que desde nuestro grupo esperábamos con inquietud esta comparecencia, porque hablaba de acción política del Gobierno de Aragón. Pero la verdad es que después de esta primera intervención, pues se debe reconocer que estamos profundamente decepcionados, porque no hemos visto absolutamente nada de acción política. Está usted hablando, ha hecho referencia a distintos temas que vamos a pasar a abordar, pero realmente algo nuevo, algo que nos hubiera sorprendido, pues evidentemente no ha comentado. Es verdad que la invasión de Ucrania por Rusia está provocando un fuerte impacto en la economía española y, por supuesto, también en la aragonesa, que ya acumulaba en el 2021 un incremento de los precios del 5,62%, que recordarlo también de vez en cuando. Ha habido un encarecimiento de los productos energéticos, desabastecimiento de materias primas y de los productos industriales, un desabastecimiento que también se ha visto agravado por las justas reivindicaciones del sector del transporte, por cierto. En consecuencia, se han incrementado el precio de la cesta de la compra y también mucho más, por supuesto, de los datos de la inflación. Y, por supuesto, también la situación se asemeja muy complicada ante la más que previsible subida de tipos de interés. Y ante esta grave situación, señor Lambán, tenemos que decirle que la crisis le ha pillado sin haber hecho los deberes. Porque después de todo la que está cayendo, y efectivamente todas las crisis que estamos acumulando, en su Gobierno y en estas Cortes no se habla de disminuir el gasto público y lo que vemos es que cada año la deuda va aumentando. Mire, en el año 2021 los aragoneses pagamos 1.435 millones de euros para amortizar gastos financieros de la deuda pública de Aragón. Esos 1.435 millones de euros, que es el 20,5% del gasto total del presupuesto de Aragón, no es dinero que vaya destinado a mejorar los servicios públicos, ni es dinero que genere ningún tipo de riqueza, ni que estimule la economía, ni que genere empleo. Son simplemente dinero comprometido en todos los presupuestos todos los años para hacer frente al despilfarro de los años anteriores. Ya le indicamos en más de una ocasión, con motivo de los debates presupuestarios, que era necesario contemplar esta posible subida de tipos de interés que probablemente va a llegar en breve y que va a agravar la situación todavía mucho más, y usted hizo oídos sordos. Y ante este panorama, pues la primera pregunta que le tengo que hacer es si considera que el actual presupuesto de Aragón va a ser capaz de soportar esta situación de excepcionalidad en la que nos encontramos. ¿Qué partidas se van a recortar? Mire, señor Lambán, lo que no puede ser es que mientras los ciudadanos están empobreciendo, porque según la IREF, en estos momentos se están trasladando prácticamente el dinero de los bolsillos de los españoles al Estado, se está recaudando entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales por IVA como consecuencia del alza de los productos energéticos, que son 3.500 millones que tendrían que estar en el bolsillo de los ciudadanos, de los autónomos y las empresas. Pues mientras esta situación sea así, evidentemente no podemos hablar de mantener un mínimo de situación económica y, por supuesto, tenemos que hablar de pérdidas de puestos de trabajo. Las medidas que ha comentado que ha adoptado el Gobierno de España, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Está hablando de una rebaja de 0,20 céntimos litro por litro de combustible aplicable de manera temporal hasta el 30 de junio. No sé, pregunta a los camioneros, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los taxistas, a los conductores de autobús, a los comerciales. Pregunte a ver si esta medida les parece adecuada y les parece suficiente. También se habló del tema de la energía en la conferencia de presidentes de Palma del 13 de marzo, a la que tampoco ha hecho demasiada referencia, pero la verdad es que entiendo que no haya hecho mucha referencia a esta conferencia, porque la verdad es que entre lo que se comprometieron ahí a hacer y nada, pues hay muy poquita diferencia. Se hablaba de intensificar las medidas ya anunciadas, las medidas que son pues las que usted ha dicho anteriormente. Con esa situación, con esas medidas no salimos de esta crisis. Eso es evidente, y eso lo sabe cualquiera. A mí todo esto que nos ha comentado, todo esto que ha propuesto el Gobierno de España, todo esto nos suena a hueco.
Y en relación a los fondos europeos y a todas las medidas que ha aprobado el Consejo de Gobierno, que aprobaron ayer en el Consejo de Gobiernos para intentar agilizar la tramitación de estos fondos europeos, pues yo creo que no hay que olvidar que esos fondos europeos vienen condicionados por el cumplimiento de una serie de requerimientos que están allí y que, por más que agilicemos legalmente, que no le va a decir yo que esté mal hacerlo, pero por más que agilicemos, tomemos estas medidas, pues siempre vamos a tener que cumplir con estos requerimientos en cuanto al tema de la temporalidad en el empleo público y también en cuanto a implementar medidas de eficiencia en el gasto público. Mire, señora Mar, con espíritu constructivo, desde nuestro grupo le proponemos que ponga los pies en la tierra y que no se conviene tanto a los fondos que están por llegar. Desde el grupo le proponemos que ante los graves desajustes que se prevé que va a haber en el presupuesto, adopte dos medidas. En primer lugar, reasigne el destino de los recursos a los gastos más prioritarios, como hacemos cualquier familia, como hacemos cualquiera de nosotros en nuestras casas. Y en ese sentido, permita que le recomendemos la lectura del informe elaborado recientemente por el Instituto de Estudios Económicos por una mejora de la eficiencia del gasto público en España. Según este informe, se estima que la economía española podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios. Aquí nadie está hablando de recortar servicios públicos ni del estado de bienestar. Aquí estamos hablando de eficiencia. Y se estima que se podría ahorrar hasta unos 60.000 millones de euros. 60.000 millones de despilfarro. Y no recortando servicios públicos. A lo mejor por ahí es por donde tienen que ir las soluciones para salir de esta crisis. De ahí nuestra segunda pregunta, o nuestra segunda propuesta que le queremos añadir. No consiste en incrementar los impuestos. Lo que hay que hacer precisamente es todo lo contrario, bajar los impuestos. Ayudar a los aragoneses, ayudar al que tiene menos, para que pueda encender la luz, para que pueda calentarse en casa, para que pueda comer dignamente. Y también para el que tiene más, para que pueda seguir moviendo la economía y generando empleo. En conclusión, señor Lambán, si no le salen las cuentas a usted y al señor Anadón para bajar los impuestos y, por otro lado, no quiere condenar a los aragoneses a las colas del hambre, a la ruina y al desempleo, pues lo que tiene que hacer es abordar una profunda racionalización del gasto de la comunidad autónoma. Es la única solución. Es la única solución y no encomendarse a la llegada de esos fondos europeos que parece que milagrosamente nos van a sacar de la crisis. Voy a finalizar simplemente con una cuestión en relación con el tema de los Juegos Olímpicos. Desgraciadamente, nuestras ruedas de prensa no salen en la televisión aragonesa. Por lo tanto, no se enteraría o no se habrá enterado lo que ayer planteamos nosotros en esa rueda de prensa, y es que efectivamente apoyamos, como siempre lo hemos hecho, un proyecto de Estado conjunto de Aragón y Cataluña. En ese sentido, sabe usted que nosotros somos leales a esa posición que usted ha mantenido. Pero sí que tenemos una pregunta y es con la que voy a finalizar. ¿Se llegó a algún acuerdo en la comisión técnica entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Cataluña? Porque, si no fue así, es evidente que la Generalidad no está diciendo la verdad. Muchas gracias. Gracias, señor Morán. Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente, estamos en un escenario de inestabilidad. No se ve un final claro, no se sabe cuánto tiempo se va a alargar. Esta crisis va a afectar a Aragón, a todo el Estado, a Europa. Va a ser una crisis global. Estábamos saliendo de la crisis ocasionada por la pandemia y ahora está ocasionada por la invasión rusa de Ucrania, por lo que se aumenta la inestabilidad. Esto ha producido diferentes afecciones, los costes de la energía, aunque era un problema que ya existía hace tiempo, la subida de los costes de los carburantes con afecciones a pymes, a familias, a empresas, en especial a empresas electrointensivas que se han visto en dificultades,
a los agricultores, a los ganaderos. Está claro que se han tomado medidas por parte del Gobierno de España. Para Xunta Aragonesista ya dijimos que nos parecía tarde, pero pensamos que hay que tomar medidas estructurales, no solamente medidas coyunturales, y luego insistiré en ello. Hay más afecciones como el coste de las materias primas, el sobrecoste de los materiales, la falta de los componentes. Esto va a provocar aumento de costes de producción y va a dificultar la continuidad de algunas empresas. Yo quiero poner en valor una medida tomada por el Gobierno de Aragón, y es esa aprobación del decreto para cubrir los costes de las obras. Creo que es una buena medida que va a ayudar a que esta obra pública continúe en Aragón, que al final mueve la economía del territorio. Todo esto, toda esta subida de precios está provocando una subida de la inflación, una subida de los precios que puede ser generalizada y que es necesario estabilizar. Hay problemas, o puede haber problemas, mejor dicho, en las exportaciones. Aragón ha tenido muy buenos datos y han ayudado a salir de la anterior crisis, y estoy seguro que seguirán ayudando las exportaciones. Hay afecciones a la agricultura y a la ganadería, con la sequía, las heladas que se suman a este problema, la subida de precios de los piensos, de los suministros, de los fertilizantes, de la energía, por supuesto. Otro sector en el que se tienen que hacer o buscar soluciones estructurales. Se han tomado medidas que seguro paliarán esa solución, pero hay que hacer cambios estructurales en el mercado energético, bajando precios, controlando que no haya abusos por parte de las empresas energéticas, que el año pasado tuvieron unos beneficios récord. El sector agrícola y ganadero tenemos un instrumento para esas medidas estructurales, y es la PAC. Hay que cambiar la PAC, hay que seguir impulsando la posición del Gobierno de Aragón, de los sindicatos agrarios, de los partidos, una posición muy mayoritaria que hubo en Aragón, y hay que seguir defendiéndola para ese cambio estructural. Hay que tener una PAC productiva, apoyar al que trabaja, no al rentista, acabar con los derechos históricos y apoyar a las explotaciones familiares, el modelo que se está defendiendo desde Aragón, y eso para Xunta Aragonesista es clave seguir en esa línea desde el Gobierno de Aragón. Hay que acelerar la llegada de los fondos europeos, son esenciales para generar empleo, para mantener la actividad también, o también crear fondos nuevos, como ya reclamaron desde el Gobierno de Aragón en la conferencia de presidentes. Y, por supuesto, seguir pidiendo una mayor participación en las decisiones, fomentando el autogobierno, como hemos hecho durante la crisis de la pandemia, exigiendo también esa mejor financiación que nos permitirá mejorar los servicios públicos, unos servicios públicos que se han demostrado esenciales en la anterior pandemia y seguro que en un futuro. Hay que seguir trabajando en el cambio de modelo verde, un cambio de modelo digital, potenciando el consumo de proximidad, trabajando hacia la soberanía alimentaria, hacia la soberanía energética. Europa tiene que seguir jugando un papel esencial, como ha hecho en este momento. Hay que producir en Europa, la producción industrial tiene que mejorarse en Europa. Hay que poner encima de la mesa conceptos que creo que son importantes, como es el de la relocalización, del que hemos hablado en otras ocasiones, esenciales para generar empleo, para proteger el tejido productivo aragonés, apoyar que las empresas se ubiquen en Aragón, como se está haciendo, dar todas las facilidades, como usted ha dicho, desde el año 2015, para que las empresas se ubiquen en Aragón, y eso es relocalizar sectores y que Aragón y Europa produzcamos aquí. Y estas, presidente, tienen que ser nuestras prioridades junto con la defensa de los servicios públicos. Por eso, presidente, igual que en la anterior crisis, prioridades reales, diálogo, firmeza y unidad para salir de esta crisis, pero sobre todo, y algo que considero que es muy importante, seguir pensando en esos cambios estructurales que permitan realmente prepararnos para otras crisis y solucionar los problemas que antes estaba hablando. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, señor presidente. Buenos días, presidente, y el resto de mujeres y hombres que están en el hemiciclo.
venimos comentando ya desde hace días ese modelo de cómo gestionar las crisis. Por supuesto, no es la primera que se afronta desde este Gobierno y, por tanto, estamos demostrando, con las cifras de recuperación de la que ya estamos a punto de superar o esperamos la COVID, estamos demostrando que con la hoja de ruta que se ha marcado este Gobierno se mejora, se superan mucho mejor que con la hoja de ruta que siguen intentando imponernos desde la derecha. Así que vamos a hablar simplemente, por ejemplo, de los datos del informe del Ministerio de Derechos Sociales de la semana pasada, que conocíamos que Aragón es la comunidad con menos población con carencias severas. Es el 1,7% frente al 7% de media. Somos 4 veces menos que la media de España. Somos los quintos que mejor ayudamos o pagamos. Esto es no dejar a nadie atrás y es lo que se está haciendo, encadenando crisis y, sin embargo, recuperando mucho antes y mejor que en otros espacios. Tenemos una de las cifras de paro más bajas de España. Y no quiero ser triunfalista porque no lo soy, pero es importante centrar el debate, huir del pesimismo y del catastrofismo en el que nos quiere sumir la derecha para intentar que no hagamos lo que tenemos que hacer, que es esta hoja de ruta social, porque esto es a lo que vinimos y en eso estamos y no paramos. ¿Y por qué es que esto no se hace solo? Estas cifras que acabo de hablar no se hacen solas, se hacen con políticas y se hacen con políticas valientes y así es como se han ido afrontando estas situaciones. Se ha demostrado desde el Gobierno que se ha sabido adaptar los presupuestos y las políticas a cada uno de los momentos en los que se les requería. Las medidas, por ejemplo, también en el contexto estatal, donde también gobernamos, son históricas también, las que se han ido aprobando y las que, por ejemplo, conocíamos la semana pasada, por ejemplo, para la factura eléctrica, los beneficios caídos del cielo, reducción de la parte fija, los descuentos a familias vulnerables, el mantenimiento del IVA al 10%, que, insisto, ya se han bajado impuestos, aunque la derecha en esas bajadas de impuestos no participe porque no quieren. La rebaja de la factura de gasolina, los límites al alquiler, la subida del ingreso mínimo vital, los ERTES, la prolongación de los ERTES, esa protección al empleo, ese aumento de los bonos sociales, esas ayudas directas a las empresas, esa reforma laboral que va a lo sustancial, al empleo y a la dignidad, a sustentar los pilares básicos de una sociedad democrática, que es exactamente contrario a lo que pregona o pide que se haga la derecha, que es desmontar la administración pública para que, como ellos defienden, solo puedan acceder a la sanidad, a la educación, a la seguridad o a los servicios aquellos que nacieron en la cuna adecuada, según ellos. Así, presidente, no vamos a sucumbir al desaliento, no vamos a sucumbir al pesimismo. Ánimo al equipo que usted dirige, lo están haciendo bien. No es fácil, han demostrado que lo saben hacer. Sigamos la hoja de ruta social. Cambios estructurales que también se han comentado que son importantes, sigamos trabajando, impulsando desde Aragón ese cambio del sistema de impuestos, que aporten más quienes más tienen, porque es quienes tienen que arrimar el hombro en momentos de dificultad. El papel del Estado en la economía se hace con dinero, con presupuestos, no vaciando de capacidad a la Administración, como insiste la derecha que se haga, porque es lo que hicieron ellos, la austeridad y, por tanto, el abandono a nuestras empresas y a nuestras familias y sociedad. La modificación del sistema impositivo es lo que estamos haciendo, muy poquito a poco, pero se está afrontando. Hemos bajado los impuestos como quieren ocultar y se está trabajando, pero las trabajamos para las rentas bajas y ellos lo que quieren es que se les bajen a los altos patrimonios. El 80% de la inflación es culpa de la subida de energía, hablábamos de esos cambios estructurales imprescindibles. Los países europeos están tomando acciones relevantes desde sus empresas, como por ejemplo Alemania nacionalizando la filial de Gazprom o la empresa semipública francesa que asume esta subida de la luz. Es sin duda, presidente, el momento de volvernos a plantear esa empresa pública, porque aquí en Aragón se genera muchísima energía y deberíamos tener por lo menos el beneficio de la generación de la misma, que el Partido Popular reguló para que se lo quedara el Estado, por ejemplo. Es decir, es momento de cambios estructurales en torno a la energía también. Es importante, no obstante, como ya acaba el tiempo, comentar ese concepto de los Juegos Olímpicos.
En este pleno ya dijimos que desde Podemos desconocíamos el proyecto, que no podemos comprar un piso sin ver los planos y, por tanto, seguíamos expectantes. A día de hoy, lo poco que se conoce nos parece muy poco serio. Hay que decirle al Comité Olímpico Español que esto no es serio, que así no se trabaja, que detrás de esa propuesta ni siquiera hay un desarrollo de los porqués de una explicación de impactos económicos, un estudio de impactos sociales, un impacto medioambiental. No hay nada. Es más, lo poco que hay es prácticamente ridículo y además insultante para Aragón. En ese sentido, es insultante para toda la sociedad, porque es una propuesta que no parece rigurosa. Esto creo, si no me equivoco, no ha tenido nada que ver el equipo técnico aragonés en este proyecto que se maneja actualmente y, evidentemente, no es un tema para hacer bromas, pero aparentemente lo gordo es typical Spanish, se va a Suiza. Hay que analizar si el Comité Olímpico Español está siendo serio en este tema. Hay que seguir estudiando y pidiendo y exigiendo esa eficiencia económica del proyecto, esos estudios rigurosos, esa sostenibilidad social, esas inversiones o posibles efectos positivos que podrían quedar en todos los valles con carencias históricas, comunicaciones, infraestructuras, vivienda, el empleo en general. A ver si podemos hablar de que si va a ser del típico que se tiene en el turismo de invierno, que no es de gran calidad. Y sigo con más cosas que nos preocupan, como hemos dicho, el impacto ambiental del proyecto. Creo que no es serio hablar de unos Juegos Olímpicos sin hablar del cambio climático. Creo que es importante, y lo dijimos en el anterior, aquí no pasa como en Pekín, como en los últimos Juegos. Aquí no tenemos aparentemente la temperatura ni el agua necesarios para hacer esa nieve artificial. Y además nos preocupa también que partiera como proyecto no limpio por parte de Cataluña y estaremos atentos a lo que resulte con esas presuntas corruptelas que ya hablábamos en el último pleno. Nos resulta curioso que la derecha hable de construir frentes comunes en este proyecto, precisamente, y, sin embargo, abandone a la sociedad en lo que veníamos hablando en la comparecencia, que es la recuperación social, porque España se merece una mejor derecha, una mejor oposición. Como decía, ánimo, presidente, al Gobierno de Aragón en las relaciones también con el Estado y ánimo en la recuperación. Muchas gracias. Gracias, señora de Santos. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Pérez. Gracias, presidente. Señor Amán, yo ante todo quiero agradecerle esta comparecencia a petición propia en unos momentos en los que la coyuntura económica, política y social, desde luego, no es la más propicia para rendir cuentas, aunque su responsabilidad en este caso pues llega hasta donde llega. Sería injusto y sería una auténtica frivolidad decir que es usted el culpable del tarifazo eléctrico, el culpable de la imparable subida de la cesta de la compra o de lo difícil que resulta cada día más llenar el combustible de los coches, llegar a fin de mes y tantos esfuerzos como hay que hacer. Pero fíjese que aun no siendo dueños de las circunstancias que nos rodean, sí lo somos de las decisiones que tomamos dentro de nuestras competencias a la hora de afrontarlas. Y ahí es donde tenemos el deber de seguir trabajando unidos para mejorar la situación, poniendo el foco en lo único, en lo que de verdad tenemos el control, que es en nosotros mismos a la hora de decidir, de hacer y de actuar. Y ya sabe que a mí no me gusta, por principio, ser cenizo y ser agorero, eso lo dejo para otros, y por eso no voy a decir que todo va fatal, yo no voy a decir que Aragón se derrumba, ni siquiera me voy a recrear en que las cosas no van bien, porque el problema en realidad no es tanto que las cosas no vayan bien, sino que no van tan bien como aparentemente estaban yendo de un tiempo a esta parte. Sin duda hay datos macroeconómicos en Aragón que son más que aceptables en un contexto como el actual, pero existen también marcadores que deben cuando menos ponernos en guardia. El más preocupante en estos momentos es el imparable incremento de los precios que se desbocan en nuestra comunidad por encima de la media nacional, lo cual debe hacer que nos rompamos la cabeza buscando fórmulas para tratar de aliviar fiscalmente, económicamente a las familias aragonesas, tal y como le hemos pedido ya en distintas ocasiones. Se ralentiza también la creación de puestos de trabajo y no sé si a día de hoy
es posible mantener esa noble ambición que usted expresaba de alcanzar el pleno empleo al final de la legislatura. En el segundo semestre de 2021 vimos ranquear el crecimiento económico debido a factores como fue el problema de los suministros industriales, los coletazos de la pandemia y el incremento de los precios de la energía. Y el caso es que cuando la previsión de 2022 barruntaba la recuperación del terreno perdido, pues nos hemos topado con una guerra salvaje a las puertas de Europa declarada por un tirano que está masacrando a todo un país y generando una crisis económica y humanitaria que genera nuevos problemas y agrava algunos de los que ya veníamos padeciendo, entre ellos el coste de la energía. Por cierto, hoy en esta sesión plenaria volveremos a hablar de esa transición justa que lleva camino de convertirse en la gran asignatura pendiente de la legislatura. ¿Cuánto estamos echando en falta el despliegue de las renovables mientras nos empeñamos en seguir demonizando la energía nuclear y vemos dispararse el precio del gas y de la electricidad? Vemos cómo el sector de la automoción, que es clave en nuestro tejido industrial, se puede resentir ante la espectacular caída que está experimentando la venta de vehículos. Acabamos de sufrir un duro varapalo tras la decisión de Volkswagen de llevarse a Sagunto la fábrica de baterías. Pero no hay que rendirse, lo que hay que hacer es rearmarse e ir a por todas y resarcirnos de ese jarro de agua fría. Tenemos una oportunidad en el horizonte inmediato. Remueva usted lo que haga falta, por tierra, mar y aire, pero consigamos el PERTE para la fabricación de microchips que ha anunciado el Gobierno de España y que supondría un fantástico revulsivo para muchas empresas aragonesas que observan con preocupación y con miedo cómo el corredor mediterráneo sigue ganando enteros frente a la alternativa del corredor central, ese corredor mediterráneo que desde luego cuando se trata de atraer el favor político es evidente que está en lo que llaman la pole position, ¿no? Lo estamos viendo también en lo que sin duda está siendo el gran fiasco, el doloroso fiasco, el injusto y humillante fiasco de esa candidatura olímpica para 2030, de la que deberíamos descolgarnos cuanto antes, señor Lambán, tal y como está planteada. No vaya a ser que encima alguien acabe pensando que es que resulta que el Pirineo aragonés no cuenta con instalaciones tan buenas o mejores que las de Cataluña para acoger unos Juegos de Invierno, cuando la única realidad con la que nos hemos topado, la única realidad es que hemos encontrado en el camino auténticos trileros, embaucadores, personas cuya palabra dada resultado no valer nada. Y no me refiero solo al gobierno independentista de la Generalitat, que a nadie debería engañar ya a estas alturas de la película, sino a un presidente del Comité Olímpico Español que actúa blanqueando a algunos más como conseguidor que como mediador, o a un presidente del Gobierno de España que es capaz de vender Aragón al más infame de los postores con tal de seguir pagando el alquiler de la Moncloa. A las duras y a las maduras, presidente, ha contado usted con nuestro apoyo, a pesar de que muchas de las cosas que estamos viendo en estas últimas semanas las advertimos prácticamente desde el minuto 1. Les conocemos muy bien, nos van a dejar fuera, nos dejarán fuera y encima dirán que la culpa ha sido nuestra, porque ellos tienen una habilidad asombrosa para ejercer como verdugos y aparecer siempre como víctimas. Yo se lo he dicho en público, se lo he dicho en privado y hoy se lo repito aquí en sede parlamentaria. Los juegos son importantes, claro que lo son, pero es mucho más importante la dignidad de Aragón y de los aragoneses. Yo sé que usted es plenamente consciente de ello y estoy convencido de que sabrá actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señora Vaquero, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Lambán. Si tuviéramos que valorar esta comparecencia por lo que hoy ha aportado, yo le tengo que decir sinceramente que es cero. Cero lo que ha aportado hoy usted con esta comparecencia, que reiteradamente en esta casa de la oposición, en esta casa de los representantes políticos de los aragoneses, lleva el Gobierno ya en varios plenos cerrando la posibilidad de que abra el debate de la oposición. Y hoy lo han demostrado con esta comparecencia. Pero bueno, vayamos allá. Señor Lambán, aunque solamente sea por cercionarme,
¿Usted quiere dar a los ucranianos el mismo trato que los aragoneses? ¿Quiere considerar a los ucranianos igual que a los aragoneses? Sí, ¿no? Me imagino que en eso estamos de acuerdo. Y si los ucranianos deben de ser considerados como aragoneses y deben de tratarse a los ucranianos como los aragoneses, vamos a hablar de Aragón y de los aragoneses. Mire, los aragoneses somos tozudos, esforzados, entusiastas, leales, pero también inteligentes. Y muchas de las cuestiones que ustedes aquí hoy le escuchamos, como al señor Sánchez, no cuelan para los aragoneses. Usted sabe que el origen de los problemas de Aragón no es Putin y tampoco es la invasión de Ucrania. La actitud, las consecuencias de la actitud de Putin y la invasión de Ucrania, lo que han hecho ha sido incorporarse a una situación de fracaso y de nula gestión que ya sufría nuestra comunidad autónoma. Putin es un problema para quienes creemos en la democracia y para quienes creemos en la libertad. Pero Putin no puede ser, señor Lambán, ni para usted ni para el señor Sánchez, la excusa para tapar una nula gestión y una gestión ineficaz por parte de sus gobiernos. Mire, en su comparecencia usted hablaba de la acción política. Hay muchos criterios que deben de acompañar a la acción política. Luego también me referiré a ello, por cierto, con lo de los Juegos Olímpicos. Sobre todo lo que tiene que haber es ganas para ejercer la acción política, tiene que haber convencimiento y sobre todo tiene que haber liderazgo. Liderazgo para conducir a la sociedad a un objetivo compartido, que se toman decisiones con ganas y con convencimiento. Ustedes, y también empezaba así la semana su secretario general, nos informaban de una serie, y usted lo ha hecho hoy aquí brevemente, porque todos los anuncios que nos ha hecho de medidas de esa acción política del Gobierno de Aragón han sido del Gobierno de España, nos anunciaba una serie de medidas de ese plan nacional que iban a servir para ayudar a afrontar las necesidades de los miles de ucranianos que van a llegar a nuestro país y que van a llegar a Aragón y que, de hecho, han llegado ya. Yo lo primero que le voy a decir, señor Lambán, es si su Gobierno ha calculado ya cuántos millones de euros va a tener que devolver al Gobierno de España por no saber gestionar estas ayudas. Sí. Pasó con la recuperación económica, acuérdese, pasó con el plan de solvencia empresarial, pasó con aquellos fondos que llegaron para ayudar a las empresas y a los autónomos y a los trabajadores aragoneses. Tuvieron que devolver millones de euros porque fueron incapaces de gestionarlo. Yo le digo una cosa, señor Lambán, si usted quiere hacer propaganda, cumpla con ella, pero los anuncios que acaban en incumplimientos son un fracaso para su Gobierno y es frustración para los aragoneses. Y su Gobierno no puede permitirse ya más fracasos, ya hemos tenido bastantes con ellos, ya veremos en qué acaban los Juegos Olímpicos. El más reciente ha sido esa fábrica de baterías. Ustedes no se pueden permitir más fracasos, ni los aragoneses pueden soportar ya más frustración. No engañen a los aragoneses, no engañen a los ucranianos. La guerra de Ucrania es de hace un año y nosotros, los aragoneses, venimos soportando sus políticas desde hace 7 años, señor Lambán. Las familias aragonesas llevan empobreciéndose meses. Las empresas aragonesas llevan cerrando meses. Los trabajadores llevan perdiendo su empleo meses. Mire, señora Gastón, usted incluso ha conseguido variar hasta el fiel de la balanza. Aragón siempre estaba por encima de la media, con su Gobierno y con el del Partido Popular, también con el del Partido Popular. Y ustedes han conseguido que mientras en España baja el paro, nosotros hemos conseguido subir el paro. Fíjese, señora Gastón. Siguen empobreciéndose desde hace meses, señor Lambán, las familias aragoneses. Y ustedes desde hace 7 años siguen subiendo los impuestos con la excusa de mejorar unos servicios públicos que ahora no saben gestionar. Y mire, yo le voy a hablar de gestión. Le voy a hablar de gestión porque cuando el Partido Popular habla de gestión a ustedes no les gusta porque solo lo miran desde el prisma ideológico. Pero yo le voy a decir lo que significa la gestión para las Cuando alguien va a un consultorio médico y se lo encuentra cerrado, quiere que alguien gestione que esté abierto. Cuando una familia quiere escolarizar a su hijo y quiere elegir el colegio y no puede hacerlo, quiere que alguien gestione la libertad que garantice la elección de ese colegio. Cuando alguien tiene a un mayor en el medio rural porque ha elegido libremente vivir allí y se encuentra enfermo, quiere que alguien gestione la seguridad y la sanidad para acompañar a ese enfermo.
Cuando un aragonés humilde quiere ayudar a que su hijo se esfuerce, a que mejore en el colegio, a que saque adelante sus estudios, quiere que alguien gestione el reconocimiento de su mérito. Cuando un aragonés ve que sus impuestos, el fruto de su solidaridad y de su esfuerzo, ve que no se invierte bien, quiere que alguien gestione que se gasta bien. Lo que quieren los aragoneses es mirar a un gobierno que tienen al frente y que gestione, y que lo haga con eficacia, y que soporte el dejar de que esta comunidad vaya a la deriva. Señor Lambán, usted no ha conseguido calmar el sufrimiento de muchos aragoneses y tampoco ha conseguido impulsar a aquellos que quieren triunfar. Y lo que no ha conseguido en 7 años para los aragoneses, va a ser muy difícil que usted ahora se lo ofrezca a los ucranianos, a los aragoneses, porque estamos diciendo que queremos que sean aragoneses. Señor Lambán, el Partido Popular cree en las posibilidades de Aragón, usted no. El Partido Popular no va a caer en la desesperanza en la que han caído los aragoneses. De hecho, les va a animar a que de esto van a tener que salir juntos y solos porque su gobierno no les va a ayudar. Hay otra cuestión en la que usted se parece también mucho al señor Sánchez, señor Lambán, y es que cada vez que hay un problema son incapaces de mirarlo de frente. Ustedes no toman una decisión hasta que no encuentran a alguien que les puede servir de chivo expiatorio para echarle la culpa, o hasta que no encuentren a alguien que va a acabar pagándolo. Hay otra cuestión a la que no me contestó tampoco el otro día, señor Lambán, y donde creo que también está el origen de muchos problemas. Y es que a su Gobierno le faltan 1.000 millones de euros para afrontar los gastos diarios, los de los aragoneses y los de los ucranianos. Y no me contestó. Y yo creo que no me contestó porque no me requiere reconocer la verdad. Y le di varios ejemplos de en qué se notaba. Y creo que en eso mismo, en lo que se nota para los aragoneses, de no poder llenar la cesta de la compra, de tener dificultades para llenar el depósito de gasolina, de tener dificultades para pagar la factura de la luz, de la electricidad, también tarde o temprano se lo van a encontrar los ucranianos. Porque yo le dije que los ucranianos no venían aquí buscando un techo para una semana, un plato de sopa y una manta. Vienen para buscar una esperanza de futuro. Y eso no se lo puede ofrecer. Usted no puede echarle la culpa a una guerra que ha empezado hace un año, hace un mes, de algo que se lleva pasando en Aragón desde hace 7 años. Y mire, señor Lambán, usted tiene todavía posibilidades. Y le digo, diga la verdad. Haga uso de esa retórica publicista que suele utilizar y haga un 2 por 1. Diga la verdad a los aragoneses y dígasela a los ucranianos que quieren serlo. Y mire, con respecto a los Juegos Olímpicos, señor Lambán, yo le decía que la acción política requiere ganas, requiere convencimiento y requiere liderazgo. Y usted ha demostrado que aquí ni ha tenido ganas, ni tiene convencimiento, ni ha sabido ejercer el liderazgo. No ha sabido ejercer el liderazgo de un capital político y social que se le ha dado sin precedentes para un proyecto estratégico tan importante como esta candidatura. Y tengo que decirle que tengo muchas dudas de que usted, y se lo digo desde esta tribuna, tenga ganas de que salgan adelante esos juegos políticos. Y tengo que decirle que estoy convencida de que usted no tiene convencimiento de esos Juegos Olímpicos. Se lo dije también el otro día. ¿Qué ha pasado con esas promesas, con muchos de esos anuncios que nos ha hecho? Le ponía el ejemplo de la central térmica, le ponía el ejemplo de esas ayudas a los autónomos, le ponía el ejemplo de la megafactoría de baterías y le decía también de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿En qué se puede quedar todo esto? En nada. Usted ha demostrado 2 comportamientos que tienen que ver mucho con esa falta de ganas y esa falta de convencimiento y también con el fracaso al que puede llevarse esta candidatura conjunta. Primero dijo que se desentendía y puede que en esa fase de desentendimiento fuera, señor Lambán, ya lo veremos, cuando se estaba llevando a cabo ese reparto de pruebas. Usted dijo que se desentendía y luego ha dicho que había que dejar pasar el tiempo. Usted se ha olvidado de alguien y se lo decíamos esta semana desde el Partido Popular. ¿Qué pasa con Sánchez, señor Lambán? ¿Por qué solamente hablan del COE, el Gobierno? ¿Por qué solamente le interesa hablar del COE? ¿Por qué no hablan de Sánchez, que fue el que vino aquí? Yo no sé qué alfombra roja pone a muchas empresas para llegar. Lo que sí que sé es que al señor Sánchez le puso una alfombra roja cuando venía de una bilateral de Cataluña, bilateral aquí que van a pasar 4 años. Por favor. Voy terminando, señor presidente, sin que se haya celebrado todavía. En palabras de su portavoz es porque todavía Aragón no tiene suficientemente garantizados que pueda sacar algo de esa bilateral con Sánchez. Qué cuajo que la portavoz y consejera de Presidencia reconozca que este Gobierno no tiene liderazgo para conseguir
conseguir que el Gobierno de Sánchez cumpla con los compromisos de Aragón. ¡Qué cuajo! Pero mire, usted todavía no le ha exigido a Sánchez que cumpla. Moncloa elevó, voy a terminar ya, deme un minuto por favor, señor presidente. Moncloa elevó a declaración institucional la reunión para la que usted le puso alfombra roja a Sánchez. Estaba a su lado, señor Lambán, estaba a su lado una declaración institucional donde usted escuchaba, como escuchamos todos, que el señor Sánchez decía que en base a la igualdad de todos los españoles, este proyecto se tenía que hacer en igualdad de condiciones. Dijo que así se había diseñado. Muchas gracias. Dijo que así se había concebido. Y hoy usted aquí sigue sin decirnos qué explicaciones de todo esto le ha pedido a uno de los mayores culpables de los males, al señor Sánchez. Muchísimas gracias. Señora Vaquero, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Guillén. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la señora Vaquero, que ha descubierto un nuevo modelo de derecho parlamentario y nos dice que esta Cámara es para la oposición, con su permiso, el resto de parlamentarios nos vamos a dirigir también a esta Cámara. Y lo voy a hacer en nombre del Grupo Socialista para transmitirle al presidente del Gobierno todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y toda nuestra empatía hacia la labor que están desarrollando en esta tormenta perfecta, como usted la ha calificado, que les ha tocado gestionar. Una tormenta perfecta a la que se le da respuesta en 3 niveles. El primero, en el nivel europeo, dando respuestas a los problemas de los refugiados, más de 5 millones de personas que podemos tener de refugiadas en Europa como consecuencia de la invasión de Ucrania. También da respuesta a las sanciones económicas que tienen su contrapartida y que ha impuesto Europa a Rusia. Da respuesta también a la dependencia energética, que nos obliga a tomar medidas para abandonar los productos fósiles y cambiarlos por energías alternativas, o también, como aquí se ha hablado, al alza de los precios. Pero fíjese usted, esta situación y las respuestas que se están dando tienen para nosotros una serie de contradicciones desde el punto de vista intelectual. La primera de ellas es que vivimos en un sistema de libertad de mercados y que cuando los mercados fallan, y los mercados se ha demostrado que están fallando porque no son perfectos, los Estados deciden intervenir en ellos. Lo ha hecho Alemania con Gazprom, pero lo están haciendo también otros países. Y esto a lo que nos lleva es a que estábamos los socialdemócratas acertando frente a quienes defienden que no haya ningún tipo de intervención, que son los neoliberales. ¿Dónde queda, señora Vaquero, aquellas frases famosas que acuñaron ustedes de más sociedad y menos Estado, cuando ustedes son los primeros que llaman al Estado a intervenir cada día más para solventar los problemas que tienen cada uno de los colectivos? ¿Dónde quedan? ¿Y qué sería de este país si hubiera mucha más sociedad y hubiera mucho menos Estado? Por eso, los Estados precisamente intervienen en los mercados cuando se intentan bajar los precios de la electricidad, sacando al gas del sistema de fijación de precios eléctricos, cuando se topa el precio del gas o cuando los distintos sectores cuyas economías están en riesgo se dirigen a ellos en busca de ayudas. España, el Gobierno de España también está respondiendo con ese Real Decreto 6/2020, que supone 6.000 millones de ayudas a los sectores afectados y más de 10.000 millones en créditos ICO. Y también lo está haciendo el Gobierno de Aragón, como ha dicho el presidente aquí, acompañado al Gobierno de España en las medidas que está tomando, pero además tomando también medidas autonómicas, como ha sido la aprobación de ese decreto ley que regula las revisiones de los contratos relacionados con las obras, o el decreto que agiliza la gestión de los fondos europeos y la transición energética. Pero además también con una línea de financiación de SODIAR de 7 millones de euros, lo anunció usted el otro día, con el adelanto del pago de la PAC, que creo, señor consejero, que ya se está produciendo en estos mismos momentos, con la creación de un fondo de 18 millones para el sector primario, o con la intervención de ARES para reforzar los mecanismos que dan soporte a las empresas que tienen relaciones comerciales tanto con Ucrania como con Rusia. Claro, y aquí nos vienen las críticas de la oposición, que vienen fundamentalmente a partir de 2 niveles. El Gobierno siempre llega tarde y mal, los Gobiernos siempre llegan tarde y mal, y aquí se solventan todos los problemas bajando impuestos. Pues bien, me van a permitir que les diga
que les diga la falta de coherencia que tiene la oposición. Miren ustedes, la semana pasada tuve el honor de poder contemplar cómo iban las comisiones en este Parlamento y fíjese, señor presidente, el lunes el Partido Popular le exigía al director general de tributos que bajara todos los impuestos porque, según su criterio, la competitividad fiscal era muy mala. El martes, en la Comisión de Educación, el PP le pide al Gobierno que aporte más dinero a la Federación de Deportes Tradicionales. Ciudadanos le pide que aporte más dinero a las escuelas de 0 a 3 años. El miércoles, en Ciudadanía, el PP le pide al Gobierno que dé más ayudas a los centros de día y que se creen nuevas plazas concertadas. El jueves, en la Comisión de Industria, Ciudadanos le pide al Gobierno que invierta más en turismo y promoción de reuniones. El viernes, en la Comisión de Sanidad, el PP le pide al Gobierno que amplíe la unidad de neonatos en el clínico y en el hospital infantil. Esta es la política que ofrece la oposición. Esto tiene un nombre, señorías del Partido Popular. Se llama demagogia y es algo que un partido que quiere aspirar al Gobierno es lo que menos puede practicar. Pero les voy a decir cómo se ha gestionado esta crisis y se la voy a comparar a cómo gestionaron ustedes la crisis en el año 2011. En aquellos momentos, con un Gobierno del Partido Popular, se subieron más de 50 impuestos, se puso un copago sanitario, se rescataron los bancos que nos han costado más de 100.000 millones de euros y sobre los que nos decían que no le costaría ni un euro al erario público. Se duplicó la deuda y se vació la hucha de pensiones. ¿Y cómo se está respondiendo ahora? Se está respondiendo, en primer lugar, con 170.000 millones de euros que nos ofrece la Unión Europea. Se está respondiendo con la implantación del ingreso vital, con la subida del salario mínimo interprofesional, con la ayuda de 20 céntimos en las gasolineras para mitigar la subida de los precios, con medidas como la nueva reforma laboral que han hecho que el 30% de los nuevos contratos sean indefinidos y, por cierto, con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Así se está respondiendo y también bajando impuestos, porque ha sido el Gobierno de España el que ha bajado del 21 al 10% la reducción de IVA en el recibo eléctrico. Ha bajado el impuesto de producción de electricidad, que era del 7%, y lo ha suprimido, y ha bajado del 5 al 0,5 el impuesto especial eléctrico. En definitiva, señores del Partido Popular, sus propuestas, que hoy además han reiterado, son ineficientes, no son coherentes con lo que ustedes hacen cuando están en el Gobierno, no aportan nada a la sostenibilidad de los servicios públicos y no se compadecen con lo que ustedes hacen en las comunidades que gobiernan, que hasta ahora, señorías, nada de nada. Por cierto, pregúntele usted, señora Vaquero, al señor Feijóo por las medidas que ha tomado para paliar la crisis en Galicia después de 15 días de anuncio y sin una sola página en el boletín oficial de la Xunta. O dígale al señor Feijóo, cuando el Gobierno le propuso subir el céntimo sanitario, si lo rechazó o fue la comunidad autónoma que más alto puso precisamente ese céntimo sanitario. Señor presidente, señor Lambán, respecto a los Juegos Olímpicos, los aragoneses somos gente de palabra. Nos gusta cumplir con la palabra dada. Y cuando se nos invita a participar con Cataluña en una candidatura olímpica para los Juegos de Invierno en condiciones de igualdad, es en condiciones de igualdad. Y la propuesta que hace el COE es desequilibrada e injusta y de todo punto inaceptable para Aragón. Por eso hace usted bien en presentar una nueva propuesta que hoy está presentando ya el consejero de Educación en el COE en Madrid, factible para que Aragón se sienta cómoda en este proyecto, y le animamos también a que, si esa propuesta no es aceptada, estudie o se plantee poder presentar una candidatura también en solitario, porque tenemos las condiciones adecuadas, porque tenemos las mejores condiciones en materia de infraestructuras, porque disponemos de las mejores pistas de esquí que existen hoy en España. Mire, señor presidente, a usted le podrán criticar algunas cosas desde la oposición, faltaría más, pero nadie va a poder dudar de su compromiso con Aragón. Nadie podrá poner en cuestión que usted no defiende con dignidad Aragón y a los aragoneses, le pese a quien le pese. Sea el presidente del Gobierno de España, sea el presidente del COE o sea el presidente de la Generalitat, a quien en el fondo no le gustaría mucho más que no hubiese juegos que ver ondear banderas españolas en el ámbito territorial de Cataluña. Y nadie, señor presidente, podrá acusarle que por no confrontar con el Gobierno de España hace dejación de sus funciones como presidente del Gobierno de Aragón. En este aspecto le queda muy poco por demostrar y, sobre todo, le queda muy poco por demostrar a aquellos que en su día acuñaron aquella frase: José María, aquí nos tienes, utilízanos. Así que, en este asunto, señor presidente, que cada palo aguante su vela y que cada cual cumpla con los compromisos adquiridos. Eso, solo eso y nada más que eso es lo que le pedimos. Muchas gracias. Gracias, señor Guillén.
Para responder a los diferentes grupos, tiene la palabra el señor Lambán. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de las sensibilidades progresistas, es obvio que la preocupación primera de todo cuanto está ocurriendo es la generación de desigualdad y la reacción inmediata que se trata de tener para evitar esa desigualdad. Le aseguro que mi Gobierno está absolutamente en eso. Sabemos que en este momento es prioritario fortalecer los servicios y necesariamente desde el Gobierno se van a tener que tomar medidas presupuestarias en ese sentido. Y puedo compartir con usted la necesidad de los cambios estructurales que necesita la economía, que necesita la gobernanza, que necesita la política, pero es un debate que podemos, desde luego, afrontar aquí. Sin embargo, creo que es un debate que fundamentalmente se va a tener que dirimir en los ámbitos europeos porque, como decía antes, por suerte, las dos crisis últimas que hemos sufrido nos han puesto delante de nuestro propio espejo y nos han hecho recapacitar sobre por dónde tienen que ir las soluciones, y las soluciones tienen que ser, evidentemente, europeas. Señor Guerrero, yo recibí el compromiso del Gobierno de España y del COE de que habría unos juegos en pie de igualdad y con un reparto equilibrado de las pruebas. Sigo confiando todavía, porque la confianza y la esperanza es lo último que se pierde, en que eso al final se cumpla. Pero, desde luego, se lo he exigido antes, se lo exijo ahora y se lo seguiré exigiendo al COE y al Gobierno de España, que cumplan con Aragón tal como dijeron, o aunque solo sea por cumplir el mandato constitucional de cualquier institución democrática. Señor Morón, estos debates sobre la supresión de gasto, el incremento de los ingresos, el despilfarro, etcétera, etcétera, habría que abordarlo de verdad, pero ¿sabe cómo? Lo que habría que hacer es coger un papel en blanco, me refiero a un ejercicio que le propongo que haga, y ir suprimiendo, ir tachando gastos que usted considera superfluos. Y así veríamos exactamente a qué están dispuestos ustedes a prescindir y a cuánto llega presupuestariamente aquello a lo que están dispuestos ustedes a prescindir. Y de esa forma nos saldríamos del terreno de la pura demagogia y entraríamos en el terreno de la adopción de soluciones, que es para lo que se está en política. Señor Palacín, de acuerdo con su intervención y muy de acuerdo con la necesidad de otra PAC, que elimine definitivamente los derechos históricos y convierta todos esos recursos que nos llegan de Europa en fomentar la productividad y en fomentar la generación de riqueza y empleo en nuestro medio rural. Señora de Santos, totalmente de acuerdo también con la intervención y se la agradezco, no solo por el tono, sino también por el contenido de la misma. Las dudas que usted tiene sobre los juegos en cuanto a su impacto económico, en cuanto a su impacto medioambiental, etcétera, etcétera, las podemos tener en este momento todos, toda vez que ese asunto del COE todavía no lo ha abordado. El impacto económico, alguna cosa dijo Alejandro Blanco cuando estuvo por Zaragoza en el mes de noviembre, y en cuanto al impacto medioambiental es el compromiso que debe cumplir la candidatura para que el COI la acepte como tal. No obstante, agradezco muy sinceramente que compartan conmigo que lo que se está haciendo hasta ahora con Aragón por parte de Cataluña y del propio COE es absolutamente insultante. Señor Pérez, comparto con usted que realmente es
lo más preocupante de todo lo que ocurre, al menos a corto plazo, la subida de los precios, el aumento desbocado de la inflación. Se dice siempre, y es verdad, que es el impuesto de los pobres. No sé qué tipo de medidas puede adoptar un gobierno autonómico. Creo que están absolutamente fuera de nuestro alcance. Son políticas del ámbito nacional y europeo y, desde luego, yo estoy absolutamente dispuesto a reclamarlas. En cuanto a los juegos, usted y yo hemos hablado mucho. Usted tiene un punto de escepticismo desde el principio, que yo también he podido tener siempre, viendo cuál era la actitud de nuestros vecinos del este, que siempre se han manifestado en contra de que Aragón y Cataluña estuviésemos en pie de igualdad. Ellos tenían su propia hoja de ruta desde el principio, la han mantenido y de momento el COE les ha dado la razón y el Gobierno de España, y eso es algo particularmente penoso para mí. Señora Vaquero, practica usted un toreo excesivamente tremendista y embarullado que hace muchos años que se pasó de moda. Es difícil seguir sus intervenciones porque suele decir lo uno y lo contrario con un desparpajo, eso sí, digno de mejor causa. Dice, por ejemplo, que faltan 1.000 millones en el presupuesto, se supone que para financiar los servicios públicos, y al mismo tiempo nos viene a decir que tenemos que bajar los impuestos, la eterna receta, y es una contradicción absolutamente flagrante. Sobre todo, señora Vaquero, porque ustedes, además de soplar y sorber al mismo tiempo, de pedir bajar los impuestos y pedir gastar más cada vez que abren la boca, practican algo que es puro cinismo. Cuando están en la oposición piden bajar impuestos y cuando no están en el Gobierno, cuando están gobernando, o los mantienen o los suben, como demostraron quienes estuvieron antes que ustedes gobernando esta comunidad. Habla usted de fracaso en la gestión, en esa especie de mantra que atraviesa todas sus intervenciones, y lo cierto es que la realidad y los datos la desmienten de manera flagrante. Desde que nosotros gobernamos, es verdad que recogimos una herencia bastante envenenada y bastante catastrófica. Aragón se ha situado a la cabeza en la creación de empleo, Aragón se ha situado a la cabeza en la calidad de los servicios públicos, Aragón se ha situado a la cabeza en el liderazgo de varios sectores estratégicos, Aragón se ha situado a la cabeza en la gestión de los fondos europeos. Aragón es ejemplo de buena convivencia entre la escuela pública y la escuela concertada. Aragón, en definitiva, es ejemplo en muchas cosas, es admirada en España, a pesar de los esfuerzos que hacen ustedes por denigrar a la comunidad, simplemente por el hecho de denigrar al Gobierno. Y los juegos, señora Vaquero, usted en este momento le habrá dedicado al asunto el 2% de los esfuerzos que le he dedicado yo. ¿Pueden fracasar los juegos? Sin ningún tipo de duda, pero no será por el presidente del Gobierno de Aragón. Será, en todo caso, por la Generalitat de Cataluña, que sí que tengo la sospecha de que jamás ha querido los juegos en términos de igualdad con Aragón. Ahora, en manos de la Generalitat de Cataluña está la posibilidad de apretar el botón para hacer saltar por el aire los juegos, por mucho que el Gobierno de España se ocupe de lo contrario. E insisto otra vez, señora Vaquero, yo defiendo por encima de todo a Aragón, defiendo por encima de todo el cargo que ocupo como presidente del Gobierno frente al presidente del Gobierno Sánchez o frente a quien sea, cosa que ustedes, por cierto, respecto a sus sucesivos jefes, a los que a todos les dedican su misión absoluta, con cambios de apenas 24 horas, no pueden en absoluto demostrar ni decir lo mismo. Señor Guillén, usted no es el cordobés, usted es José Tomás en la lidia política y en la lidia parlamentaria. El cordobés es el toreo antiguo, el toreo embarullado, el salto de la rana, y usted es el toreo fino, el toreo que gusta a los espectadores de los tiempos que corren. Ha hecho usted un desnudo absoluto del verdadero talante, de la verdadera naturaleza ideológica de estos señores, que, por cierto, y por suerte para el mundo en su conjunto, no representan a lo bueno, porque en todos los sitios existe, a lo decente y a lo razonable desde el punto de vista intelectual que la derecha europea de sí en otros lugares. Permítanme que termine mi intervención volviendo al origen de la misma. Les hablaba al principio de que Aragón tiene los fondos europeos, tiene el plan de choque contra la guerra y tiene que disponer de sus propias estrategias y de sus propios marcos para generar empleo y para tratar de mantener el tono.
Les hablaba en definitiva de la necesidad de activar en las actuales circunstancias particularmente penosas el marco y la estrategia que pusimos en marcha en 2015 para atraer inversiones. Por eso hablaba de alfombra roja. Hicimos ese propósito, pero para eso había que tomar decisiones. Y las hemos ido tomando y hemos convertido a Aragón en un marco muy atractivo para invertir, no solo el Gobierno, los agentes sociales y buena parte de la clase política que lo ha entendido también. Hemos hecho normativa muy ambiciosa y muy eficaz en materia de renovables, en materia de optimización de instrumentos como el PIGA o las declaraciones de interés autonómico. El día 19 de mayo se aprobará definitivamente la Ley de Agilización Administrativa, de la que espero mucho. Hemos impulsado infraestructuras ferroviarias que estaban absolutamente dejadas de la mano de Dios, el corredor cantábrico mediterráneo, la ferroviaria de Zaragoza a Algeciras. Estamos creando incesantemente suelos industriales y plataformas logísticas para acoger el creciente interés que inversores de fuera tienen en nosotros. El aparato político y administrativo, después de unos años de siesta absoluta en los despachos del Pignatelli, se reactivó. El aparato político y administrativo empezó a ser proactivo, empezó a adquirir experiencia en la negociación con empresarios de dentro y de fuera de España y ha ido obteniendo resultados. Y sobre todo ha funcionado de manera absolutamente admirable y envidiable el diálogo social, hasta el punto de que creo que esa es, junto con nuestra situación estratégica, el principal valor del que disponemos para atraer inversiones y para que las gentes de dentro estén tranquilas y las gentes de fuera estén interesadas en venir. Ahora se trata de que intensifiquemos eso que hemos venido haciendo con buen rédito, con buen provecho en los últimos años. Hay 15 foros planteados, 7 de ellos ya abiertos y en funcionamiento, pero permítanme que insiste fundamentalmente en 3 de esos foros que han de darnos rápidamente soluciones para 3 problemas graves que tenemos como aragoneses y que creo que resolveremos antes que los demás que también tienen esos problemas. En primer lugar, estamos en disposición de liderar la creación de un modelo energético propio en la comunidad a partir de las energías renovables disponibles, a partir del creciente interés por el hidrógeno que también está liderando el señor Aliaga, y eso nos permitirá a corto plazo ser la comunidad autónoma donde más barato sea el consumo doméstico y donde mejor y más baratas tengan la energía las empresas, las que están y las que se vengan a instalar. Tenemos que activar la formación profesional porque, por suerte, es un problema, pero es un afortunado y bendito problema. En este momento hay mucha actividad en la comunidad autónoma de Aragón que no se puede desarrollar plenamente porque nos faltan profesionales y ahí, de la mano de los agentes sociales, estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Y tenemos que promocionar la logística ratificando y consolidando lo que tenemos y haciendo un esfuerzo importante para que definitivamente exploten todas sus posibilidades el aeropuerto de Zaragoza. Somos optimistas. Decirlo en estos tiempos puede parecer pretencioso y hasta irresponsable. Yo no diría optimistas, pero sí tenemos una razonable esperanza en que el futuro nos vaya bien. En este momento, se lo decía yo el otro día a los participantes en una asamblea de la CEPIME, y hablando solo de lo que ocurría el lunes de esta misma semana, podemos decir que estamos inmersos en una dinámica constante de adopción de decisiones relacionadas con empresas. Comunicaba yo la inminente comunicación por parte de la empresa de una industria farmacéutica que creará no menos de 150 empleos, y hablo de una decisión inminente, de una consultora muy importante que va a generar aquí en Aragón un desarrollo muy importante en términos de cantidad y calidad de empleo. Hablábamos del nudo de Andorra, que por fin va a permitir que la señora Vaquero respire y va a ver cómo la transición justa se pone en marcha de manera rápida en las antiguas cuencas mineras. Lo del hidrógeno verde, señor Aliaga, lo está usted conduciendo y además liderando a las comunidades autónomas del norte de una manera francamente ejemplar. En definitiva, creo sinceramente que tenemos muchos argumentos, muchos recursos y muchas razones para confiar en nosotros mismos. Insisto, para confiar en nosotros mismos, a pesar de que haya 16 diputados en esta Cámara que se empeñan permanentemente en poner palos en la rueda.
Gracias, señor presidente. Continuamos con la siguiente comparecencia. Comparecencia del consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, la petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al objeto de informar sobre el proceso de transición justa y la situación en la que se encuentran las comarcas mineras tras el cierre de la central térmica de Andorra. Para lo cual, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Domínguez tiene la palabra en cuanto se aclare un poco el panorama. Puede comenzar. Gracias, señor presidente. Madre mía, señor Aliaga, le ha ido a echar una mano el señor presidente y casi se le echa el cuello. Madre mía, con lo que vengo yo aquí. A ver, señor Aliaga, voy a diferenciar dos aspectos. Vamos a hacer una comparecencia sobre la transición justa y la situación que se encuentra en las cuencas mineras tras el cierre de la térmica. Voy a diferenciar dos aspectos. Uno, fundamentalmente, en el tema de la labor social y económica de las zonas donde se ha visto afectada ese cierre, y otro sobre el brusco cambio de modelo energético que, señor Aliaga, vaya guantazo de realidad que nos ha dado. Vaya guantazo de realidad que nos ha dado. Yo, señor Aliaga, esto ya viene de lejos, lo de la central térmica. Yo recuerdo el señor Zapatero ya en el 2010 firmándolo, usted era consejero, y en el 2012 el señor Rajoy firmando el cierre de la térmica de Andorra. No nos lo creíamos nadie, señor Aliaga, creo que usted tampoco, porque si usted recuerda el debate que tuvimos en 2019 en Andorra, allí todos que estábamos porque se hiciera la inversión de 180 millones y que realmente no se cerrara la térmica de Andorra, no se cerrara. Y en ese debate estábamos todos de acuerdo, sabiendo ya que se cerraba, pero desde luego que haríamos todo lo posible. Pues la verdad es que los políticos que estuvimos en ese debate y los que han tenido responsabilidad hemos hecho el ridículo más espantoso con la zona de Andorra, que lo sepa, señor Aliaga. Y ahora, pues la verdad es que yo le digo una cosa, le podría hablar de todo lo detrás, pero ya le hemos hablado. Y podríamos hablar después del cierre qué se ha hecho. Ya nos ha abierto aquí el señor presidente, ya nos ha dicho sobre lo del nudo de Andorra. Yo voy a recordarle, porque usted no es el culpable del retraso y el desastre de la transición justa, pero sí es el responsable como consejero del Gobierno de Aragón. No es el culpable. Yo tengo otra culpable. Aquí, la señora vicepresidenta del Gobierno de España, Sor Teresa Rivera, el 23 de enero de 2019, la ministra de Transición Ecológica dijo que en las cuencas mineras de Teruel, que para el mes de junio de 2019 esperaba que se firmase el convenio para la transición justa entre administraciones y agentes sociales. ¡Excomulgada! ¡Excomulgada! Sor Teresa Rivera ha quedado excomulgada. Una verdadera vergüenza. Pero es que no es lo más gordo eso. Es que el señor Lambán, también antes de las elecciones de mayo de 2019, también se comprometió en plena campaña sobre la llegada de 5 empresas y la creación de 230 puestos de trabajo, dicho por el señor Lambán. ¿Lo vamos a excomulgar también? Porque, bueno, otra mentira más. Y en eso mismo llega la ministra Rivera en Asturias, señor Aliaga, que usted se acordará, y dijo 600 millones de euros para ayudar a los territorios que resultaran perjudicados por la transición energética y descarbonización de la economía, como las comarcas afectadas, en este caso Andorra. ¿Qué sabemos de los 600 millones? ¿Qué sabemos de los 600 millones? Sí sabemos de los 400 millones que se metieron de antes y por diferentes motivos, señor Aliaga, que tampoco le voy a echar a usted toda la culpa, tiene parte de responsabilidad, pero desde luego se dilapidaron muchos de ellos en situaciones económicas que no han llegado a buen puerto, sea polígonos, sean carreteras que realmente iban para la industrialización de Andorra. Nos hemos querido dar mucha prisa, señor Aliaga, nos hemos querido dar mucha prisa con el tema del cambio de modelo energético.
Tenemos la central térmica de Andorra que se está ya desmontando. Yo, señor Aliaga, casi me gustaría incidirle en una cosa, casi como recuerdo industrial, podríamos dejar la torre como recuerdo industrial de lo que ha sido para Andorra, para la comarca de Cuencas Mineras, para la provincia de Teruel y para Aragón, la térmica de Andorra. Una térmica de 1.035 megavatios, que es casi una central nuclear. Y resulta que a Aspontes la cerraban también, pero a Aspontes la han puesto en marcha y nosotros a desmontarla rápidamente. Yo, señor Aliaga, es que si yo fuera un habitante de la cuenca minera y viera cómo les hemos engañado, porque allí, ya le digo, señor Aliaga, los proyectos de futuro que hay con respecto a las energías renovables, bienvenidos. Pero usted sabe, señor Aliaga, que vamos a hacer un montón de placas solares en terrenos de cultivo. En Albalate hay un verdadero problema con el conejo. ¿Usted sabe lo que pueden ser esas placas para gazaperas de conejo? Está al lado, Andorra de Albalate. En Albalate se han matado 30.000 conejos y eso es un desastre para la agricultura. Pues las placas van a ser perfectas para gazaperas y eso va a generar un problema, que nadie lo ha dicho. Y estoy completamente a favor, pero desde luego vamos a mirar las lomas y vamos a mirar los sitios que son más adecuados para todo eso. Ahora, como dice el señor presidente, nos estamos basando en el nudo Mudéjar. Bienvenido sea, pero es que claro, con los antecedentes que venimos, ¿no lo creemos o no lo creemos? ¿Usted se acuerda de Forestalia, que iba a hacer una empresa en Andorra con más de 200 puestos de trabajo, de pellets? ¿Dónde está, señor Aliaga? ¿Dónde está? Ahora 11 proyectos importantísimos. Yo, mire, le voy a decir una cosa que dijo usted en el 2018. No era consejero, fueron esos 4 años donde usted no fue consejero. Y se lo voy a leer igual para que usted lo haga en Madrid. Y esto son palabras suyas. Usted, dentro de lo que era la operación del cierre de Andorra, estos son palabras suyas, usted aboga porque España fuera a Roma y a Bruselas para conseguir un aplazamiento del cierre y una transición justa. Señora Aliaga, ¿cree que había proyectos dotados antes de ese cierre? Esas son palabras suyas, lo dirá Roma, eso lo dijo usted. Y ahora le voy a hacer 3 preguntas. ¿Cree que había proyectos dotados antes del cierre? Porque de momento no se ha llevado ninguno. ¿Sigue creyendo que el cierre de la térmica ha sido un desastre económico y social para Teruel? Señora Aliaga, ¿cree que porque usted ahora esté en el gobierno, los habitantes de las cuencas mineras lo han sufrido esto como un desastre? Usted lo dijo, que iba a ser un desastre. Usted lo dijo en el 2018. ¿Usted cree que ha sido un desastre? Es un desastre a día de hoy, señora Aliaga. Es un desastre. Vamos a ver, señor Aliaga, de verdad, hable con Sor Teresa Rivera, ya la hemos excomulgado, pero le pido por favor que esto se lo tome en serio y no venga aquí a Andorra a hacer promesas para que luego no cumpla nada. Solamente le pido eso, que usted tiene más acceso que podamos tener los demás. Y ahora, con respecto a lo que es la transición justa, el nudo Mudéjar y lo que se nos viene encima. Usted sabe, señora Olona, perdone, señora Aliaga. Señora Aliaga, usted sabe todo el incremento del IPC, todo el incremento de los combustibles, todo el incremento que está llevando el gas. Nosotros nos lanzamos, y la verdad es que bien hecho, que yo le he apoyado, por las energías verdes, la energía eólica y la energía solar. Yo me parece muy bien. Creímos en el gas, ahí está Escatrón y desde luego las centrales de gas, y creímos en el gas. Ahora empieza a ser esto un problema. Usted sabe, señor Aliaga, que estamos comprando electricidad a Marruecos de térmicas y estamos cerrando térmicas. Estamos comprando. Y a las centrales nucleares de Francia. ¿Sabe qué ha dicho la Unión Europea? La nuclear es segura y no emite gases de efecto invernadero. Lo dice la Comisión Europea, y es muchísimo menos contaminante que el carbón y es una alternativa temporal necesaria. Yo no estoy diciendo de hacer nuevas centrales nucleares, que Francia sí que está haciendo microcentrales nucleares, no de las enormes, pero desde luego el pensar en alargar la vida de determinadas centrales, aquí en Aragón no hay, pero desde luego sí que es una opción. Y no es que lo esté diciendo yo, lo está diciendo la Unión Europea, no es que sea Dios aquí en la Unión Europea, pero es una de las opciones, porque visto lo visto, señor Aliaga, hemos corrido más de la cuenta. La central térmica, si lo hubiéramos vendido bien,
que todos abogábamos porque no se cerrara, pero al final aquí nos hemos quedado con puestos y sin novia. Con puestos y sin novia, señor Aliaga. A lo que voy, vale ya de promesas. Hace 4 días sus socios de gobierno, sí, en el 2014, 2015, a 60 euros el megavatio, estaban pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. ¿Yo qué tendría que hacer ahora? La dimisión del presidente del gobierno, de todo el gobierno de España y de todo el gobierno de Aragón y de todo lo que huela a Partido Socialista y Podemos. Eso es lo que tendría que hacer. Porque yendo a 540 euros el megavatio, pues hombre, y ha ido. Pues ¿qué quiere que le diga? Estamos en algo fallido. Y vuelvo a repetir, señor Aliaga, de nosotros depende, de nosotros depende. Y ya no solamente en las cuencas, en todo Aragón. Pero vamos a ser lógicos. Vamos a ser lógicos. Hemos corrido más de la cuenta y ahora tenemos un problema tremendo. Y lo del nudo Mudéjar, esperemos que esos 11 proyectos se lleven a cabo. Pero como le he expuesto, señor Aliaga, ¿me lo creo o no me lo creo? Porque los hechos hasta el momento de carnaval. Gracias, gracias, señor Domínguez. Señor Aliaga. Muchas gracias, señor presidente. Señor Domínguez, usted traslada esa pasión que siente como yo por el territorio turolense y por el territorio aragonés, pero hoy no quiero hablar con pasión y voy a intentar contestar a muchas de las cuestiones que ha dicho con el despliegue de todo lo que estamos haciendo, hemos hecho, que yo creo que no es poco. Y le voy a explicar. Sobre los territorios de esa comarca confluyen en estos momentos todavía el Plan Miner 13-18, 2, toda la transición justa, 3, el Plan Miner 19-27, sabe, ¿no? O sea, que están confluyendo paquetes importantes de instrumentos de apoyo. Vaya algunas reflexiones en esto. En el caso, y algunas cifras, quizá para la explicación que le voy a dar al final, que será cómo ha afectado el cierre de la térmica en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, cómo ha afectado hasta ahora, cuáles han sido los efectos. En primer lugar, en los convenios del Plan Miner 2013-18 hemos gestionado en estos 2-3 años 2 paquetes. Los proyectos de infraestructuras municipales, como sabe, esos 23 proyectos están todos ejecutándose. Algunos tienen problemas, yo lo reconozco, de que licitaron y con la elevación de los precios de determinados materiales, ahora tenemos, o sea, resolvemos que se liciten y ahora tenemos ese problema, digo, que lo tengo encima de la mesa, a ver cómo pedimos o más fondos a Madrid o cómo, porque si les permitimos incrementar o modificar los contratos con el decreto ley que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno, el problema es que tenemos que buscar la financiación, como sabe, adicional, y esto lo tenemos que hablar. Pero ahí estamos con 23 proyectos en los ayuntamientos que están ejecutando con más de 15,5 millones de euros. Sabe que estos proyectos tuvieron un problema, usted se ha referido al informe del Tribunal de Cuentas del plan de la minería. Yo cuando algunas infraestructuras como el gasoducto y algunas han sido útiles otras igual la decisión, pero la decisión no fue ni del Gobierno ni del Ministerio, fue de una mesa de la minería, como sabe, que era el órgano que elevaba proyectos. Quizá ahí nos pudimos equivocar en no ser quizá más rigurosos,
Bien, segundo, en los proyectos empresariales de esa convocatoria del 13 y 18 han salido 2 convocatorias con retraso y tenemos en marcha 61 millones de euros de inversión con creación de empleos y está preparándose una nueva convocatoria. Usted lo conoce muy bien, proyectos empresariales, es decir, que está pasando curiosamente en algunas de estas convocatorias están yendo más proyectos. Llamada de atención a municipios limítrofes, no a los propios municipios mineros. ¿De acuerdo? Eso lo sabe. Bien. Mire, entonces ahí tenemos ya 15 más 6,6 millones de euros, 21 millones de euros que están ejecutándose. En el Fondo de Inversiones de Teruel sabe que tenemos en convocatorias específicas para reforzar el plan MINER. En el FITE 19, 20, 21, hemos invertido 15 millones de euros en proyectos, le puedo leer o le pasaré la información. Ayudas a la I+D+I. Hay proyectos en las cuencas mineras, en Ariño, hay proyectos en Calanda. Lo que pasa, eso hay que estar todos los días encima con el boletín oficial, si no, no te enteras. Proyectos de inversión en los municipios muy mineros, 12 expedientes. Estamos hablando, afortunadamente, que conseguimos meter la cuenca minera central. ¿Se acuerda que al principio se tuvo que pelear? En esos 34 municipios se han invertido lo que le estoy diciendo, 15 millones de euros entre el 20 y el 21. Bien, ¿qué ha pasado tras el cierre de la central en junio de la central térmica? Pues se ha puesto en marcha otro mecanismo. Los compromisos de Andorra con largas reuniones de trabajo, que es Endesa y el Gobierno de Aragón, definiendo en los planes de formación y se acuerda los acuerdos para que los trabajadores de las subcontratas se incorporaran a la empresa que ha sido adjudicataria del desmantelamiento. Otro tema. El nudo de Mudéjar. Ha habido ya 6 reuniones, sabe que tenemos representación para en la votación o en la adjudicación del nudo a Mudéjar. Ayer, el lunes, fue la última reunión de trabajo. Hay 11 proyectos que los ha visto en la prensa, de esos ganará 1, 2, los que tengan que ganar, porque van con unas puntuaciones muy estrictas con efectos sobre el territorio. Otra cuestión, pues un tema que aunque parezca tan residual, no es tan residual, 6,5 a sumar millones de euros para la restauración en Mequinenza. ¿Se acuerda que era un tema? Sigo. En la transición justa le quiero recordar que se aprobó por Bruselas, aquí tengo la fecha, el 30 de junio del 21. Luego, todo lo que estábamos trabajando y los convenios y cuando vino la ministra, al final, para meter esos 91 millones de euros que nos tocan a la provincia de Teruel, que ahora explicaré en qué se van a gastar a lo largo de toda la transición justa, se tuvo que presentar un plan a Bruselas y se aprobó el 21 de junio. Y el 30 al 29 de diciembre se publicó una convocatoria que afortunadamente en el Boletín Oficial del Estado para solicitudes de la transición justa que está en el BOA. O sea, no está fallando ningún compromiso político ni de dineros. Vamos con un poquito de retraso, como en algunas convocatorias de tal. Luego, mire, para que vea usted, porque yo tengo todo el departamento, está trabajando. Y eso se lo digo, el IAF, Dirección General de Energía y Minas, Dirección General de Industria, un plan de dinamización turística. ¿Por qué? Porque había que mostrar una especial sensibilidad y reforzar, usted lo sabe, un plan de sostenibilidad turística con 3 millones de euros. Está firmado, Andorra, la comarca Andorra y Sierra de Arcos. Luego, mire, y no es ninguna tontería lo que le voy a decir. Hemos trabajado con 9 proyectos de declaraciones de interés autonómico, 4 de los cuales están en Andorra. Y en la comarca hay proyectos en Híjar, a los que se refiere usted, hay otros proyectos en otros municipios para acelerar los trámites de esa implantación de energías renovables, independientemente de lo que vaya a venir del nudo de Andorra.
Hemos declarado de interés autonómico otro proyecto de industria química en Urrea de Jaén y en el fondo, como sabe, ¿no?, electroquímica de Bajo Aragón para hacer potasa cáustica. Es decir, quédese con la idea de que hemos puesto y estamos poniendo toda la carne en el asador. Y mire, hay 22 nudos afectados en España por la transición justa, por el cierre de centrales de fuel, de carbón, etcétera, etcétera. El primero es el nudo de Andorra. Luego, hombre, yo que quiero tener, porque nos interesa tener una buena relación con la ministra, que es la competente del ramo, nos interesa tener, porque vienen fondos, Aquí estoy contando millones de euros. Y ahora quiero, antes, en estos 3 minutos, para lo que dije y mantengo, mire, y usted que conoce bien ese territorio, se lo voy a explicar. Hay pocas comarcas en Aragón, salvo la Litera, la Ribera Alta del Ebro, que tengan ahora mismo la capacidad con fondos de que se puedan hacer cosas grandes y transformaderas. Mire, en la comarca Andorra y Sierra de Arcos había en junio del 20 9.777 habitantes y en el 21 al final 9.736. La comarca solo ha perdido, con el cierre de la térmica, 41 habitantes. Saque usted la primera conclusión. Segundo, en Andorra había 7.345 y se quedan, ahora hay 7.327. Ha perdido 18 habitantes. Pero lo más importante, señor Domínguez, algo se estará haciendo bien. Había 512 parados antes de cerrar la térmica en la comarca y hay 390. Lo dije y me criticaron, hay 390. Había 457 parados en Andorra antes de cerrar las minas y la central y hay 289. Luego, todo ese movimiento del plan de dinamización turística, de las ayudas, de lo de Ariño, de Dinópolis en Ariño, y otra cosa, ¿ha visto que estamos creando empleo en minería? ¿Ha visto el proyecto que yo me reuní en el 20 con el señor Ross de Pamesa? Lo descontaré iba a crear en las minas de carbón con arcillas un gran proyecto que curiosamente muchas de esas arcillas venían de Ucrania. Lo han visto en la prensa, ¿verdad? Es decir, hombre, no nos acuse porque estamos con esto 24 horas al día y los datos del empleo son bastante justificativos de que algo se está moviendo en la comarca y además con mucha fuerza. Ya veremos a ver qué hacemos cuando salga el concurso del nudo de Andorra y se despliegue todo lo que se tiene que desplegar. Gracias. Gracias, señor Aliaga. Señor Domínguez. Gracias, señor presidente. Señor Aliaga, a lo que plega la térmica, quedaban allí 4 gatos. En el 2014 había 9.000 habitantes en Andorra. 9.000 habitantes. Y ahora hay 7.400. Y ahora hay 7.400, señor Aliaga. 9.000. 9.000 habitantes en 2014. Es que he ido a menos, Y a lo que cerró estaba ya en mínimos. Yo no le voy a negar, pero ¿cómo le voy a negar, señor Aliaga, lo que usted está haciendo? Y además, si yo lo sé, señor Aliaga, si usted ha llevado esto por montera, pero vuelvo a repetir, señor Aliaga, usted es el responsable de una situación con la ministra que nos ha engañado. Hombre,
Si a mí me viene en enero del 2019 y me dice que en junio está la transición justa y estamos en el 2022, que sí, que ha pasado el COVID. No me des una fecha, no me des una fecha. Y no engañes a los ciudadanos de Andorra, no los engañes. Señora Aliaga, usted sabe perfectamente lo que hay. Usted lleva muchos años de consejero y usted ha ido a Andorra y yo no le puedo negar las cosas que ha hecho usted bien, lo del gasoducto. Yo ni se le he nombrado, es que es algo bueno. Claro, señora Aliaga, ¿cómo voy a estar en contra yo de ese gasoducto y lo que ha supuesto ese gasoducto con los planes Miner? Yo voy a otros dineros que se han utilizado en los planes Miner que no han funcionado, El plan de sostenibilidad turística, si a mí no me parece mal, pero si a mí todo lo que usted está haciendo, pero vuelvo a repetir, señora Aliaga, los hechos llegarán cuando lleguen. Todas esas promesas de empresas que iban a ir, no ha ido ninguna, señora Aliaga. Lo de Forestalia si salió en bombo y platillo, si tuvimos que estar aquí, que van a llevar Forestalia, una empresa de peles, pero nada de nada. ¿Dónde están esas industrias? ¿Dónde están esas empresas? ¿Dónde están esas empresas? No lo vendamos, no digas lo que vas a hacer y no os preocupéis, ya veréis Andorra, que no va a haber ningún problema, va a cerrar la térmica, pero la transición estará. Los 600 millones, señora Aliaga, que no me ha contestado, los 600 millones que se comprometió para zonas desfavorecidas con el tema del carbón y de la descarbonificación, la ministra, en 2019. Los 600 millones se comprometió en Asturias. En Asturias se comprometió. Señora Aliaga, se le he dicho en la primera exposición. En la primera exposición se le he dicho, los 600 millones, desde luego que la ministra se ha comprometido o se comprometió en su día. Pues oye, no sabemos nada. No sabemos nada, señora Aliaga. Y usted sabe, y usted ha conocido Andorra en sus buenos tiempos. Y ahora vaya usted a Andorra. Y me duele decirlo, porque he ido muchas veces a Andorra y he estado muchísimas veces en Andorra. Y Andorra, pues desde luego, no es como cuando estaba la térmica de Andorra, pero ni por asomo, aparte de muchísimos habitantes menos. Los 15 millones de I+D+I. Claro. ¿Usted se acuerda del documento que firmamos todos de estrategia, donde iba un edificio del Gobierno de Aragón de I+D+I que nos comprometimos todos, que iba a ir allí? Está hecho. De ese plan estratégico no hay nada. Y si estuviera aquí Hilario, o estuviera Alejo, o estuvieran los representantes que hemos estado, nos lo dirían en nuestra propia cara. No hemos cumplido. Y usted, como consejero, es el responsable. No digo el culpable, digo el responsable. De todo esto no hemos cumplido ese documento estratégico que firmamos todos los partidos. Todos los partidos no hemos cumplido. La elevación de aguas de Andorra, señora Aliaga. Segunda fase. Tenemos la primera hecha. ¿Por qué les mentimos? Nos hemos comprometido todos. Usted ha votado a favor de la elevación de aguas de Andorra. Y no llega la elevación de aguas de Andorra. No llega, ni llegó con el señor Rajoy hasta el 18, ni ha llegado con el señor Sánchez hasta ahora mismo, que son los responsables de que tenían que haber mandado. Y presentamos nosotros una enmienda en el 2016. Por cierto, que se aprobó, pero que luego no había partida. Como siempre. Señora Aliaga, de verdad, yo lo único que pido es que todo esto que usted nos ha dicho se materialice. Pero usted póngase en la piel de todas esas personas que llevan luchando por su comarca y por todo el territorio, en esa zona, y realmente aún no ha llegado. ¿Que han llegado 4 cosas? Claro que han llegado. ¿Cómo se va a decir que no se ha hecho nada de nada? Imposible. Pero realmente con el compromiso y esa transición justa, señora Aliaga, no hay transición justa. Ni justa, ni injusta, ni nada por el estilo. Porque no hay transición. Ni más ni menos. Y eso es lo que tendríamos que evitar, señora Aliaga. Que no le estoy focalizando en usted toda la crítica. Estoy diciendo que todo lo que nos comprometimos no se ha hecho. Y los responsables está el gobierno del señor Rajoy, el gobierno del señor Sánchez y usted como consejero y el consejero que había de antes. Por supuesto, que eso nadie lo va a negar. Pero es así, la señora Gastón. Pero es así, señora Aliaga. Y, por favor, ojalá salga todo esto y el famoso nudo Mudéjar, estos 11 proyectos, a ver si salen. Porque si no ya es la risa.
Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Aliaga. Sí, bueno, yo creo que he dicho la cifra de hay 91,3 millones para la transición justa para Aragón. Del plan, o sea, de la transición justa, más del plan Miner que quedaba pendiente 2019-2027, que están preparando una convocatoria. Ya hemos gastado dineros de esos dineros, ya hemos gastado en la restauración de las minas de Mequinenza. Y algunas reflexiones respecto… Yo he tenido la suerte, ya lo sabe, de ver cerrar la central térmica de Escucha y, en este caso, la central térmica de Aliaga. Y la central térmica de Escucha se cerró porque era la central más contaminante de Europa. No nos olvidemos de eso. Que yo lo dije, lo mantengo, y la central de Andorra, no nos olvidemos también que importábamos carbón, lo sabe, que no era todo el carbón nuestro. Y la central de Aspontes, que ha dicho que en estos momentos de falta de electricidad, por la crisis también del tiempo con la producción de renovables, tiene la autorización de cierre concedida, pero se pidió una, porque esto ya me lleva Endesa, digo, pero vamos a ver, antes de que se empezara a desmentir, dicen, no, la autorización de cierre está concedida, lo que hemos pedido una prórroga porque al sistema le falta electricidad. Varias cuestiones. ¿Usted se cree que estas cosas suceden, señor Domínguez, por lo que diga yo, o lo que diga usted, o los que aquí estamos? Mire, la prórroga de las centrales nucleares, sabe que se cierran unas en el 30 y alguna creo que en el 35, las ha negociado el Gobierno con los propietarios de las centrales nucleares, porque las centrales nucleares tienen un problema que nos olvidamos todos, los residuos. Y no queremos un almacén en España de residuos y están metidos en las propias centrales. Entonces, si resulta que no queremos almacén de residuos y están en las propias centrales, hay que buscar una solución. Se han sentado las grandes empresas con el Gobierno. Y en estos momentos yo veo aquí a la querida diputada de Escatrón. Cuando se cerró la central de Escatrón, me faltaba la tercera, yo tuve el honor de negociar con los sindicatos, por favor, que venga una central de ciclo combinado donde estaba utilizando las infraestructuras. Y ahora resulta, la de Escatrón, y ahora resulta que por la penetración del gas, etcétera, etcétera, en el MIS, que sabe usted que influye en el marginal del precio, sin embargo, la seguridad energética de Aragón está garantizada sin viento y sin sol porque hay 1.800 megavatios en Escatrón y en Castellnou. Luego, hay que ver el mapa en su conjunto, señor Domínguez, de verdad, y hacerse cargo de que esto es un tema complicado. Y mire, en cuanto a los temas de las renovables, tenemos que también ser conscientes. Yo lo dije ayer, no hace falta ahora la autorización ambiental, la autorización de seguridad, hace falta un tercer concepto, la autorización social. Y si vamos a los sitios donde a la gente no entiende el beneficio, etcétera, etcétera, de las renovables, no se podrán poner en marcha. Entonces, vamos a intentar hacer las cosas como hemos hecho poco a poco y si equivocamos el rumbo, corregirlo. Pero quédese tranquilo porque todo lo que podemos hacer en Andorra, ya le digo que es de las comarcas que mejor dotación tienen para afrontar los problemas, como sabe usted, por la llegada de fondos. Ahora, coger una empresa del ramal y llevarla, eso es imposible. Gracias.
Gracias, señora Aliaga. Turno para el resto de los grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Decía, señora Aliaga, que no somos responsables, que no está en nuestras manos tomar decisiones sobre determinados asuntos. Yo puedo compartir con usted, pero de lo que sí somos responsables es de los anuncios y de cómo trasladamos determinados mensajes a la sociedad. De eso sí somos responsables. Y aquí ha habido muchísimos fallos en ese sentido. Usted decía, igual no hemos actuado, o igual tenemos un poco de retraso, ¿no? A tenor de las seguridades y certezas que trasladamos a la ciudadanía con respecto a garantizar la transición justa en el marco del desmantelamiento de la central, a tenor de lo que les dijimos, no estamos con poco retraso, estamos con muchísimo retraso. Y en un contexto como este, de tantísimas incertidumbres, señora Aliaga, el retraso se convierte no solo en desconfianza, sino también en descrédito. Y, sobre todo, afecta a una cuestión fundamental, que es la seguridad, la certidumbre y la esperanza en el futuro. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que diferencia a este momento del momento de funcionamiento de la central o de hace una década. Lo digo también por situar encima de la mesa los datos con respecto a la despoblación, porque fríamente, o sea, la despoblación, perdón, sí, al abandono del pueblo y al paro en la localidad, porque fríamente dicen unas cosas, pero el humor social es otro muy distinto. Y usted lo sabe, y lo sabe bien. Por lo tanto, yo lo que le aconsejo y le pido es que seamos más cuidadosos cuando hacemos determinadas aseveraciones sobre el impacto de unas políticas que no se están palpando en el territorio en lo que respecta a las cifras del desempleo. Mire, Izquierda Unida no va a ser demagógica en este asunto. Es un tema complicado, pero sí va a ser exigente. Y va a ser exigente porque es verdad que hay que cumplir con los compromisos de descarbonización de la economía. Es verdad, como decían hace unos días los expertos del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, que incluso es necesario reducir en 2030 el 50% de emisiones de efecto invernadero, pero, señor Aliaga, las zonas y las localidades que se están viendo afectadas precisamente por esta apuesta necesitan garantías ciertas. Y garantías ciertas no significa en ningún caso llegarán, se convocará, se hará, está pendiente, etcétera, etcétera. Y usted ha citado muchísimas cuestiones. Hace 2 años se firmó un protocolo para el diseño del convenio de forma participada. Un mes después, 173 proyectos, medidas concretas. Todavía hoy seguimos sin conocer el protocolo, ni las medidas, ni su desarrollo. Eso es así, señor Aliaga, y esto no puede ser. Más cuestiones. Ha habido ayudas, evidentemente, ayudas también para los espacios degradados, se lanzaron ayudas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en el marco del Plan de Recuperación y Mecanismo de Resiliencia, ya las ha dicho usted, pero bueno, no estamos hablando de cuestiones contundentes y solventes que otorguen eso que le decía al principio, que es la seguridad y las certezas a la población. De eso no estamos hablando, porque esto es insuficiente. A partir de ahí, 2021, bueno, se convocan esas ayudas a proyectos empresariales y de pequeños proyectos de pequeñas dimensiones para zonas mineras. Aún no sabemos. Aún no sabemos, ni tampoco de esa línea de ayudas para los municipios del convenio de transición justa que va a arbitrar el Instituto de la Transición. Bien, entre tanto, ayer usted ha dicho que se reunió la última reunión para el tema del nudo de Andorra, y yo lo que quiero aquí ponerle encima de la mesa, 11 proyectos, saben qué garantías precisamente para la recolocación, para la garantía en el empleo y sobre todo para la intensidad en el empleo en proyectos asociados al desarrollo industrial va a tener esta concesión, porque tampoco sabemos. Sabemos las condiciones, pero queremos saber el efecto, porque eso sí nos preocupa, señor Aliaga. Porque eso sí que nos preocupa. Usted dice en todo momento que no podemos llevar una empresa u otra, pero podemos incentivar para que las empresas se fijen en población. O podemos impedir que sigan sobresaturando los espacios que ya están en un momento determinado bien vertebrados económica y socialmente. Porque las empresas siguen llegando al ámbito metropolitano de la ciudad.
y las comarcas, y en este caso concreto Andorra, languidece. Andorra tiene 2 polígonos industriales, uno para capacidad para instalar empresas de grandes dimensiones, pero bueno, no hacemos nada para que eso se llene. Y la última empresa que dijo que se iba a instalar, hace 15 años que no va ninguna nueva, al final no se instaló, que fue la cementera. Y esa es la realidad. Y la sociedad andorrana a usted le escucha y todos son promesas, pero no nunca los hechos. Y las certezas que transmite después de años no generan certidumbre, señor Aliaga. Por lo tanto, yo lo que le pido es certezas y certidumbre, pero sobre todo seriedad a la hora de otorgar o no otorgar, o hacer o no hacer determinados anuncios, y que concrete cuándo y de qué manera se van a saber todas estas cuestiones, porque desde luego si no estaremos hablando de todo menos de transición justa. Porque transición sí que está habiendo, señor Domínguez, pero no está habiendo la justicia social necesaria para garantizar que algo tan necesario como el cambio climático y la descarbonización de la economía sea aprehendido, con H intercalada, señorías, por la sociedad que, en este caso concreto, está viendo los efectos que genera precisamente esos esfuerzos con el cierre de la central. Así que yo le pido eso, que sea riguroso y que nos concrete fechas. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés, señora Peirat. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Y buenos días, señor Aliaga. En primer lugar, agradecerle tanto las explicaciones ofrecidas en esta sesión plenaria como el trabajo realizado. Se ha oído el señor Sanz, pero sí me gustaría decirle que, como andorrana que soy y conocimiento de la empresa CEMES que tengo, esto no fue culpa del señor Aliaga. Y volviendo al tema, traen ustedes a estas Cortes nuevamente el proceso de transición justa y la situación en la que se encuentran las comarcas mineras tras el cierre de la central térmica de Andorra. Proceso que, créanme cuando les digo, que nos quita el sueño. No solo a esta diputada, que es andorrana y concejal del Ayuntamiento de Andorra, sino también al señor Aliaga y a todo su departamento. Y, señor Domínguez, mire, yo iba a hacer otra intervención, pero le voy a dar la razón. Que el cierre de la térmica ha supuesto un mazazo para Andorra, eso no lo vamos a negar y no se lo voy a negar. Pero debemos de seguir trabajando y trabajando con más fuerza. Para todos nosotros estamos hablando de un instrumento prioritario del que depende el futuro y el empleo de una comarca y de una buena parte de toda la provincia de Teruel, y esto es una realidad. El cierre de la minería del carbón y con él el cierre de hasta 10 centrales térmicas en España, como bien sabe, no es fruto de una decisión del Gobierno de Aragón ni de una decisión del señor Aliaga. Que si fuera por él se habría realizado, ya se lo aseguro yo, de otra forma y en otros tiempos. Pero el proceso de descarbonización ha llevado a las diferentes empresas que operaban con este tipo de centrales a acelerar el proceso, de modo que, como ya usted sabe, entre junio y julio de 2020 se cerraron muchas de las centrales térmicas de España. Pese a lo que pueda parecer y a lo que usted ha venido aquí a contarnos, que lo respeto, como ya le decía, el Gobierno de Aragón no solo ha actuado con total diligencia en el proceso, sino que podemos decir que está entre las comunidades autónomas que más ha avanzado en el mismo, y esto ya lo dije en una proposición no de ley que se presentó en estas Cortes. Les recuerdo que con fecha del 20 de noviembre de 2020, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España publicó ese estudio en el que se informa de la marcha y futuras acciones en relación con los convenios de transición justa. De las 16 localidades afectadas por estos procedimientos de cierre, tan solo 5 en esa fecha habían culminado el proceso participativo y obtenido el informe de participación, y entre ellas estaba Aragón. El resto estaban a falta de firmar el protocolo de transición justa, es decir, poco más allá del inicio del procedimiento. Aragón, pese a todos los retrasos que hemos sufrido con la pandemia,
Yo le digo, y usted también lo sabe, que ha cumplido con sus deberes. El 22 de mayo de 2020, del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Gobierno de Aragón y la Federación Española de Municipios realizaron el proceso participativo y a finales de 2020 tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Mixta de Aragón en el marco del referido protocolo de actuación. Y ahí se presentaron en su día todos los proyectos a incluir en el convenio de transición justa. Yo creo que el proceso usted también se lo conoce. Y esto el Departamento de Industria lo remitió inmediatamente al Ministerio. Usted sabe que para el señor Aliaga ha sido siempre una prioridad esto y por ello su departamento mostró especial interés en la ampliación de municipios afectados, llegándose a ampliar hasta 34 municipios. También sabe que estos convenios aparecen recogidos en el artículo 25 del proyecto de ley de cambio climático y transición energética y esto se tramitaba en Madrid, no en Aragón. Y esto también produjo retraso. Yo le voy a hacer algunas preguntas, aunque usted yo creo que las ha contestado perfectamente porque usted sabe que no depende del señor Aliaga acogernos a esa transición justa y también sabe que no depende del señor Aliaga el cierre de la térmica de Andorra. También sabe que no depende del señor Aliaga aprobar esos planes Miner y también sabe que no dependía del señor Aliaga la tramitación del proyecto de la ley de cambio climático. Usted lo ha nombrado en esta sesión plenaria, ha nombrado a dos presidentes del Gobierno de España, a Rajoy y a Zapatero. Lo que sí depende del señor Aliaga, usted lo sabe porque además usted forma parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Andorra, es la licitación 1.202 megavatios de acceso a la red eléctrica para el nudo de la central térmica de Andorra, ese nudo Mudéjar que ya lo ha explicado también aquí el señor Aliaga. Y usted sabe que el 3 de noviembre de 2021 el Ministerio publicó la orden de bases reguladoras y convocatoria de ese concurso. Sabe que es primordial que esos proyectos cuenten con algo que hoy en día nos preocupa tanto a Andorra como a toda la comarca Andorra-Sierra de Arcos, y es la generación de empleo. Por eso es un requisito indispensable de esos proyectos. Por lo tanto, ¿que es un tema que nos preocupa? Sí, señor Domínguez, posiblemente a mí la que más. ¿Pero que es un tema en el que el señor Aliaga y su departamento está trabajando? También, señor Domínguez, también. Y acabo porque cuando me toca defender estos temas, aparte de difícil, me empiezo a enrollar. Por nuestra parte, nada más, señor Aliaga, creo que su trayectoria lo dice todo, los hechos ahí están. Y bueno, yo sí que quería recordar que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues también recordar que se van a hacer cosas y que confiemos en el señor Aliaga porque ahí también está ese contrato de Dorna que debatimos en el pleno anterior. Decirle que nosotros sí confiamos en usted, señora Aliaga, y en todo su trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora Peridad. Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Aliaga. Volvemos a hablar hoy de la transición justa y de nuestras cuencas mineras. Como reflexión, para empezar, la transición justa, de la que tanto se ha hablado, se sigue hablando, se presume desde los inoperantes gobiernos socialcomunistas, realmente no ha existido ni existe. Porque de ser algo, sería una transición injusta, porque el cambio de modelo energético lo estamos pagando las clases medias y trabajadoras en términos de paro, de inflación y de mayores impuestos. En el caso de nuestras cuencas mineras, ya lo pagaron con prejubilaciones antes de tiempo y sus efectos también con pérdidas de empleo y también, como ya se ha dicho, con pérdida de población, que esperemos revierta. Todos sabíamos que habría un final para el carbón, un final porque ni el precio ni la eficiencia eran competitivos a nivel internacional, pero lo que no esperábamos era la urgencia que determinados partidos tuvieron en forzar el cierre de la térmica de Andorra.
Y ustedes, y usted como componente del cuatripartito aragonés, han tomado por dogma de fe esa agenda que tanto nos gusta a nosotros, a Vox, la Agenda 2030, y impusieron los objetivos de desarrollo sostenible en Andorra y en las cuencas mineras con calzador, con la excusa del cambio climático. Por eso, señor vicepresidente, ¿por qué cerramos aquí la térmica de Andorra y en Alemania han prolongado la vida útil de sus térmicas hasta 2038? Señor vicepresidente, ¿por qué aquí cerramos la térmica de Andorra? En cambio, en La Coruña, aunque ya lo he explicado, esa prórroga porque necesitaban más electricidad, también nosotros quizá, han mantenido operativa la central de Aspontes. Y, señor vicepresidente, ¿por qué cerramos aquí la térmica de Andorra y en cambio importamos energía eléctrica de la costa atlántica marroquí, a 600 kilómetros de aquí? Si puede, nos lo explica. Ya sé que no nos lo va a poder explicar porque realmente no se entiende, no lo entiende nadie, que parece ser que aquí contaminamos mucho, pero un poco más allá justamente no. Así que se puede deducir, en tono sarcástico, que los marroquíes o los alemanes quizá no emitan CO2, sino Chanel 5 con forma de humo negro. O tal vez el Gobierno alemán prioriza más a sus trabajadores y la competitividad de sus empresas ante las agendas globalistas impuestas por las mega multinacionales y no nos hemos enterado. En Vox, como saben, estamos a favor de la soberanía energética española, en favor de aprovechar el sol y el viento que tenemos abundantemente por nuestras condiciones geográficas. Por eso, desde Vox entendemos que los ritmos tienen que ser los que marquemos nosotros, porque cada país conoce sus necesidades y sus debilidades territoriales. Y entendemos que es necesario aprovechar todas las fuentes de energía existentes en nuestro país, aprovechando todos los medios efectivos para su obtención, tales como puedan ser el fracking o la nuclear. Y se trata de no renunciar a ninguna de ellas para asegurarnos una energía lo más barata posible, que no genere inflación, ni pérdidas de empleo, ni merme la competitividad de nuestras empresas, como está ocurriendo ahora. ¿Y cuál es la situación aquí? La situación de este Parlamento es que, queriendo ser los más verdes y los más ecologistas, pues estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo, a un caos que estamos viendo, entre otras cosas, en la factura eléctrica. Y dentro de ese ecologismo, muchas veces irracional y contrario a los pueblos y a los habitantes, está el megaproyecto, como es el que se está llevando a cabo con el concurso del nudo Mudéjar, que supondrá la sustitución de los 1.101 megavatios que dejó libre la central térmica de Andorra por 1.830 megavatios de renovables, sumamos fotovoltaicos y eólicos, que abarcarán cientos de hectáreas y que tendrán también un fuerte impacto en el paisaje de varias comarcas. Además de este eólico fotovoltaico, para lograr el sincronismo se van a instalar 60 megavatios de almacenamiento en baterías industriales, pero que hoy por hoy son ineficientes desde el punto de vista técnico y económico, al igual que otros 15 megavatios de hidrógeno verde, que es una tecnología que usted conoce perfectamente, por la que desde Vox apostamos, pero que todavía le queda un largo camino para ser viable. Y todo ello, pues supuestamente con el concurso del nudo Mudéjar, se generarán 5.000 puestos de trabajo, o por lo menos eso es lo que se anuncia, al menos para la construcción, pero que creemos que posteriormente se pueden quedar en aproximadamente un centenar, teniendo en cuenta que se cierren o se vayan a cerrar acuerdos con unas 30 empresas locales. Y los 1.453 millones de inversión que vendrán de fondos europeos, pero que pagaremos vía impuestos verdes, y así seguiremos. Sabemos, como ya se ha comentado también, que se han recibido 11 solicitudes para este megaproyecto, para adjudicarse la capacidad del nudo de Andorra, y que tendrán que cumplir, como era lógico y que nos parece muy justo, criterios como contratación de los trabajadores de la térmica, extrabajadores, acuerdos con otros productores o asociaciones locales, promoción del autoconsumo o de comunidades energéticas. Querríamos, en este sentido, en cuanto a los criterios, que nos diese o nos ampliase detalles, si puede. Y para terminar, señor vicepresidente,
a la vista de esta macroinversión, nos gustaría que nos diera certezas y nos confirmase y ampliase toda esta información, indicando plazos, fechas para cuándo podemos ver el proyecto convertido en realidad y generar una esperanza firme y algo más que titulares. Gracias. Gracias, señora Fernández. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, cuando quiera. Presidenta, señora Aliaga, muchas gracias por las explicaciones en la comparecencia. La importancia del carbón en Andorra, en las cuencas mineras y en Teruel es una cuestión compartida con usted, señora Aliaga, y está fuera de cualquier duda. Pero los compromisos internacionales y, en particular, el Acuerdo de París en la lucha por el cambio climático ha buscado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia, mirando hacia un futuro sin carbón. En Aragón, una de las primeras consecuencias de estos acuerdos fue el cierre de la central térmica de Andorra y fue anunciado hace mucho tiempo por la empresa Endesa ante la inviabilidad de hacer la inversión necesaria para cumplir las exigencias establecidas por la Unión Europea para el control de la emisión de gases contaminantes. Una decisión unilateral e injusta por parte de Endesa, que ganó mucho dinero en esta comarca de Andorra-Sierra de Arcos y demostró su nula responsabilidad corporativa. El cierre definitivo de la central térmica de Andorra fue mucho más que el cierre de una empresa. Supuso poner en jaque el principal pilar de desarrollo de esta comarca, del conjunto de las comarcas mineras y de Teruel, un territorio que ha dependido durante 4 décadas del sector de la minería. Ha supuesto acabar con más de 4.000 empleos entre directos e indirectos y entramos en una contradicción cuando hablamos de luchar contra la despoblación y a su vez se acaba con la principal actividad económica de un territorio. Y ahora hay que mirar al futuro. Ahora la clave es crear actividad y empleo en esta zona, en los diferentes municipios afectados, sobre todo para fijar población y para promover la diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico de cada uno de los territorios afectados. La clave también es construir un futuro para estas familias que puedan seguir viviendo en su municipio, teniendo un trabajo digno, pero también para todas las familias que han vivido de la actividad que generaba la central térmica y que ahora ya no va a existir. Y también ha llegado el momento de desarrollar medidas en esta comarca que lo piden los vecinos y las vecinas, el desdoblamiento de la Nacional 232, la llegada de la fibra óptica a los polígonos, el fomento de I+D+I, impulso de inversión en pymes, la integración de las TIC o la transformación digital. Pero no solamente se busca eso, también es importante la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y ecosistemas para conseguir actividades asociadas a la economía verde. Estamos hablando de una zona con gran potencial humano que cuenta con infraestructuras para poner en marcha planes que permitan una reconversión industrial en este territorio. Por ejemplo, apostar por el sector agroalimentario, que ya es muy potente, pero no solo que produzcan alimentos y los vendan, sino que también los transforme para crear empleo y reactivar la economía. Y para construir ese futuro se están llevando diferentes medidas. Usted ya ha hablado alguna de ellas. Frente a los retos de la transición justa se han identificado una serie de necesidades de desarrollo de los territorios afectados a través de procesos de participación pública de los convenios de transición y también las consultas realizadas a las diferentes comunidades autónomas, en este caso en Aragón, en el marco del informe encargado por la Comisión Europea. También, ya lo ha dicho usted, en mayo del 2020 se firmó el protocolo con el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de Aragón y la Federación de Municipios y Provincias para el desarrollo participativo para el diseño de este convenio. Y a finales del 2020 tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Mixta de Aragón, donde se presentaron diferentes propuestas e ideas de proyectos para incluir en este convenio. También se han realizado diferentes aportaciones por parte del Departamento de Industria y la Dirección General de Energía y Minas al Ministerio sobre los criterios que deben regir la transición basado en el desarrollo socioeconómico, el estudio de viabilidad o sobre la inclusión de municipios, que ha llegado hasta 34. También conocemos que el Instituto para la Transición Justa está trabajando para unas bases reguladoras para los municipios para el periodo 2022-2027 para los proyectos de inversión. Estas bases son las que sustituyen a las ayudas tradicionales del anterior Plan Miner, ayudas que han sido convocadas desde el 98. Está previsto
previsto que se publiquen después del verano y la primera convocatoria será en el último trimestre de este año con una dotación de 25 millones para proyectos empresariales y 7 millones para pequeños proyectos. En conclusión y para ir finalizando, la dotación total de este Fondo de Transición Justa es de 868.000 millones de euros, donde a Teruel le van a corresponder 91 millones de euros, que supone el 10,56. Y todas estas propuestas convocatorias están muy bien, pero hay que plasmarlo en hechos, que es lo que están pidiendo los vecinos y vecinas de Andorra y de las comarcas mineras, que necesitan soluciones. En definitiva, de lo que se trata es que todas las administraciones, la europea, la estatal y la de Aragón, impulse la transición ecológica de la industria, el transporte sostenible, la economía circular, la eficiencia energética, el hidrógeno renovable, y así se conseguirá una transición ecológica que funcione como motor de creación de empleo y actividad económica para contrarrestar las repercusiones negativas a las que se han visto los territorios afectados de estas comarcas mineras. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Eco Aragón. Señora Prades, tiene usted la palabra. Un momentito. Adelante, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Aliaga, por las explicaciones que nos ha dado en su intervención anterior. Volvemos a hablar de la central térmica de Andorra. Lo hicimos en esta Cámara en julio de 2020, recién producido el cierre de la central. Y aunque no le voy a negar que se han dado pasos, usted los ha ido desgranando en su intervención anterior, y ya sabemos que a Teruel, pues del Fondo de Transición Justa, le corresponden algo más de 91 millones de euros, que se han conseguido ampliar hasta 34 municipios los beneficiarios de ese convenio de transición. La realidad, tristemente, para quienes viven allí y quieren seguir viviendo allí, pues lo único cierto es que la central se está desmontando. Pero más allá de eso, pues a día de hoy no hay nada firme que les garantice que en sus pueblos pues va a haber trabajo para ellos y para sus hijas y sus hijos. Quienes participamos en la comisión especial que se constituyó a consecuencia del cierre de la central térmica de Andorra, todas coincidimos en que se llegaba tarde. El cierre de la central se firmó en 2010. En 2015, nuestro país firmó el Acuerdo de París, donde se sentaron los compromisos y las bases para frenar el calentamiento global avanzando hacia la descarbonización. La semana pasada, el tercer informe del IPCC anunció que si no se cortaban drásticamente las emisiones de efecto invernadero, es imposible contener el recalentamiento del planeta, que está alterando el clima. Y ayer, Revelación Científica denunciaba a las puertas del Congreso la pasividad contra la emergencia climática. Y hoy escuchamos al señor Domínguez y a otros volviendo al pasado, negando la evidencia y pidiendo soluciones caducas que nos llevarían a una catástrofe climática. El primer paso para llevar a cabo un proceso de descarbonización, una transición energética con el menor impacto socioeconómico para la gente del territorio, es enfrentarse y aceptar ese proceso lo antes posible. Y eso en su día no se vio o no se quiso ver. Ahora, 12 años más tarde, las acciones de los gobiernos están muy alejadas de lo que dice la ciencia. Y el discurso del señor Domínguez también. Pero es que no solo tenemos una emergencia climática. En las comarcas turolenses tenemos una emergencia laboral, territorial y social, porque la verdad es que la gente se está yendo de sus pueblos. De nuevo, llegamos tarde, pero es que además llegamos mal. Se está haciendo una transición a las renovables sin una ordenación territorial, con un plan de energía caducado, que nos está llevando a una proliferación de instalaciones eólicas, fotovoltaicas y ahora también híbridas, con varias centrales hidroeléctricas proyectadas también, donde la gente ni conoce los proyectos, ni puede decidir, ni tiene capacidad técnica para presentar alegaciones, porque las vecinas y los vecinos de estos pueblos y las empresas energéticas evidentemente juegan en diferentes ligas. Sobre el papel hay un montón de incertidumbres, ninguna realidad, porque parece que todo lo apostamos al concurso de los 1.200 megavatios del nudo Mudéjar, y creo que algo deberíamos haber aprendido después de lo que pasó con la térmica de Andorra. Se dejó el futuro de esta comarca, de una provincia, a expensas de los beneficios de una empresa privada, y cuando la empresa decidió echar el cierre, cerró. La alternativa
desde el punto de vista de Podemos es clara. Primero, planificación energética y ordenación territorial. Y segundo, impedir la especulación con los recursos energéticos, que deberían ser un derecho para toda la ciudadanía, apostando por el autoconsumo, las comunidades energéticas, avanzando hacia la soberanía energética. Y si hubiésemos recorrido ese camino antes, quizás ahora, la economía de todo el país no dependería del precio del gas. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la señora Rivera, afirmó en el Senado el pasado mes de febrero que la transición justa de Andorra sería un ejemplo de éxito internacional. Si es ejemplar o no, lo dirá el tiempo. Lo que sí que podemos confirmar a día de hoy es que llega tarde. Yo, señora Aliaga, de verdad le reconozco el trabajo, sé que no es fácil. La pandemia, la guerra, la crisis energética que estamos viviendo está precipitando los tiempos, pero también es importante tener en cuenta que en este territorio vive gente que quiere seguir viviendo allí y que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para facilitar esa transición y esa permanencia en el territorio. Muchas gracias, señora Aliaga. Gracias, señora Prades. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señor Graciasuso, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta, señor consejero. Hoy comparece en esta Cámara para hablarnos sobre la transición justa y también la situación en la que se encuentran las comarcas mineras. Pero antes me van a permitir que les recuerde una medalla que se ha puesto sus socios de Gobierno, señora Aliaga. La central térmica de Andorra se cerró el 30 de junio del año 2020 bajo un Gobierno del Partido Socialista en el Gobierno de España y bajo un Gobierno del Partido Socialista en el Gobierno de Aragón. Miren, y no se preocupe, esta medalla ya no se la va a quitar nadie. Esta medalla es historia. Y cuando los niños estudien en el colegio la transición justa, o no la estudien, porque con ustedes van a aprobar igual, pues verán que se cerraron las centrales térmicas en España con gobiernos socialistas. Y miren, en Aragón, tras el cierre de la central térmica de Andorra, estas comarcas han perdido más de 4.000 empleos entre puestos de trabajo directos e indirectos. Se han cerrado varias empresas. Sin lugar a duda, ha sido la mejor medida para fomentar la despoblación. Han hundido también una comarca que llegó a tener el 40% del PIB de la provincia de Teruel. Y ante esta dramática situación, el Partido Socialista del Gobierno de España y usted también, junto al Partido Socialista en el Gobierno de Aragón, se han dedicado a vender humo. Aún hoy, señora Aliaga, nos ha empezado a vender proyectos y lluvias de millones. Y claro, los que vivimos cerca de esas comarcas, cuando vamos allí, pues vemos que ahí no se ha hecho absolutamente nada. Miren, la gente de estas comarcas estaban muy ilusionadas con la llegada de la transición justa y las inversiones que se iban a hacer en estas cuencas mineras. Y toda esa ilusión, señora Aliaga, a día de hoy la han convertido en frustración. Ustedes afirmaban que no se tenían que preocupar porque se cerrara la central térmica de Andorra, porque llegarían esos convenios de transición justa. Unos convenios que, si tuvieran una mínima lógica, deberían haberse firmado y desarrollado antes del cierre de la central térmica de Andorra para haber tenido una transición justa. Convenios con los que se tenían que fomentar la llegada de nuevas empresas, la creación de puestos de trabajo, convenios que además ayudarían al mantenimiento del empleo, la creación de actividad, que ayudaban a fijar población en el medio rural. Y mire, señor consejero, fíjese, el señor Lambán anuncia el 18 de febrero del año 2020 que mantiene su previsión para firmar los convenios de transición justa en el mes de marzo. Y en el mes de mayo de 2020, 2 meses después, el secretario de Estado de Energía, el presidente de ACOM España y usted mismo, como vicepresidente del Gobierno de Aragón, firman un protocolo general de actuación entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para el desarrollo de un proceso participativo para diseñar los convenios de transición justa. Es decir, el señor Lambán dice que los convenios de transición justa se firmarán en marzo y en mayo firman un protocolo para abrir un proceso participativo y diseñar esos convenios. Entonces, señora Aliaga,
que iba a firmar el señor Lambán 2 meses antes. ¿Me lo puede explicar? No sabía que el convenio no es que no se pudiera firmar, es que no existía, señora Aliaga. Es que ni se había iniciado el proceso participativo para la elaboración de ese convenio. ¿Me puede explicar, señor consejero, en su intervención, cómo iba a firmar el señor Lambán ese convenio que no existía? Es que lo que ha ocurrido no hay por dónde cogerlo, señorías. ¿Les parece a ustedes esto algo propio de un gobierno serio, de un gobierno responsable? Pero es que además ese protocolo, señora Aliaga, que usted firmó un mes antes del cierre de la central, tenía unas cláusulas. Le voy a leer la cláusula 3, financiación. El presente protocolo general de actuación no conlleva incremento de gastos ni supone la adquisición de compromisos económicos para ninguna de las partes. Esto es lo que firmó, señora Aliaga. Un protocolo sin compromisos económicos para ninguna de las partes ni incremento de gastos. Entonces, ¿para qué firman este protocolo, señora Aliaga? ¿Para una foto? Como las fotos en las que anunciaban la llegada de empresas y cientos de puestos de trabajo. Esto, señorías, sinceramente es insuperable. Y esta y no otra es la situación sobre la firma del documento más importante para la recuperación socioeconómica de los municipios y las comarcas afectadas por el cierre de la central térmica de Andarra. Esta es la situación de la transición justa y las cuencas mineras. Por todo ello, señor consejero, ¿me puede decir hoy cuándo van a firmar el convenio de transición justa? Es que estamos ya en el año 2022 y mientras ustedes dilatan la firma del convenio de transición justa, no han querido dilatar el cierre de la central térmica de Andorra, sabiendo además que no iban a llegar a tiempo, sabiendo además que iban a dejar estas comarcas sin su principal fuente de riqueza y además, señora Aliaga, sin tener un plan alternativo. Acabo ya, presidenta. Señor consejero, a día de hoy no hay transición justa y sobre la situación actual de las comarcas mineras solo tienen que irse a dar una vuelta por la comarca de Andorra y compruébelo ustedes mismos. Polígonos abandonados, empresas cerradas, instalaciones inutilizadas, por favor, que definen además claramente que la transición justa se ha convertido en el proceso más injusto y devastador para las gentes de las comarcas mineras. Se ha convertido en un fracaso más de este Gobierno de Aragón en relación a los grandes proyectos a los que debería aspirar una comunidad autónoma como Aragón. Fracasos que, además, por desgracia para el futuro de nuestra comunidad autónoma, este Gobierno los está convirtiendo en algo periódico y tradicional. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Gracias Suso. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soria, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Comparece esta mañana para informarnos del estado en el que se encuentra el proceso de transición justa, así como se encuentra también la situación de las cuencas mineras tras el cierre de la central térmica de Andorra. Y he de confesarle que cuando vi el enunciado de esta comparecencia, lo primero que tuve que hacer es ir a ver la fecha en la que se registraba, porque claro, a partir de ahí es cuando empecé a entender todo. Y lo curioso del tema es que a usted le llaman para que venga aquí a comparecer, para informar, y una tiene la sensación de que aquí hacen todo menos escuchar lo que usted tiene que informar. Les da absolutamente igual todo. Y yo creo que esa comparecencia hoy es la excusa perfecta. Es la excusa perfecta para que hoy el señor Domínguez venga aquí a vender su libro para los suyos y grabe un vídeo que luego lo suba a Facebook y que se queden contentos los suyos. Porque claro, señor Domínguez, venir aquí con el carné de engaños o no engaños, de promesas o no promesas incumplidas, pues hombre, para dar el carné lo primero que uno tiene que ver es si el suyo está caducado o no. Y yo creo que el suyo lleva días caducados. Y claro, si es que además a esto ponemos encima de la mesa la fecha en la que se registra, pues todavía una entiende menos la actitud con la que el señor Domínguez hoy se ha subido aquí a la tribuna, salvo que una ya va teniendo en esto un poco de experiencia, vea que es un oportunismo político de libro. Desde el Grupo Socialista, señora Aliaga, le agradecemos toda la información que hoy nos ha presentado, porque es un tema que al Grupo Socialista nos preocupa, pero que también nos ocupa porque sabemos que, sobre todo en el caso de Aragón, es un motivo de gran
preocupación social y política porque depende en buena medida gran parte del futuro de nuestro territorio y sobre todo especialmente de la comarca de las cuencas mineras. Yo sé, y usted lo sabrá mejor que yo, que en ese desarrollo que se ha llevado a cabo de los procesos de partición política de la transición justa, se han identificado muchas necesidades que vienen a plantear esos retos que tienen que suponer esa economía climáticamente neutra y al mismo tiempo justa, y que es en eso en lo que se está trabajando. Impulsar la transformación ecológica de la industria, transporte sostenible, economía circular, eficiencia energética, autoconsumo, etcétera. ¿Por qué? Porque la transición ecológica al final funciona como motor de creación de empleo y actividad económica, y es en eso en lo que se está desde el Gobierno de Aragón y en todas las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de transición justa. A mí me sigue maravillando mucho la capacidad que tienen algunos partidos para, en esta materia que viene sobre todo de la Unión Europea y que están en contra del proyecto europeo, que además habla del cambio climático, que es la causa fundamental de que tengamos que hacer estas cosas, y que son negacionistas del cambio climático, vengan además a la sede autonómica a dictar su posición cuando están en contra también del título 8º de la Constitución, que aboga por el Estado autonómico. Una capacidad maravillosa. Yo creo que es clave una fecha, señora Aliaga, 22 de mayo de 2020, porque es cuando se produce la firma del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio del Gobierno de Aragón y la FEM para ese proceso participativo de diseño del Convenio de Transición Justa en Aragón. Y quiero recordar esta fecha porque es una fecha en la que 2 meses antes quiero recordar a sus señorías que estábamos viviendo los comienzos de una pandemia. Estábamos en unos momentos de incertidumbre, de desesperanza, y aún así, señora Aliaga, el Gobierno de Aragón no echó de la agenda este tema tan importante. Es más, es que a finales de 2020 se reunió la comisión mixta, que fue clave para recopilar todas las ideas y propuestas de proyectos. Por cierto, en donde también se recogieron muchas de las propuestas que aparecen en ese dictamen de conclusiones de la Comisión Especial de Estudio que se creó aquí en las Cortes, de la que usted y yo fuimos parte, porque, por ejemplo, quiero recordar que ahí teníamos el mandato de llevar a cabo una estrategia de desarrollo socioeconómica alternativa, y es en lo que se está trabajando, en esos datos que usted ha puesto encima de la mesa de la evolución demográfica, de desempleo, de la formación, de la I+D+I, del turismo sostenible, de esos 91,3 millones de transición justa para Aragón, de ese plan Miner con la convocatoria para restaurar las minas de Mequinenza. Evidentemente que se están haciendo cosas. Durante todo 2021 se han estado llevando a cabo reuniones para avanzar en estos procesos. Y quiero recordar que también a finales de 2021 es cuando se publica la convocatoria para las solicitudes de la transición justa en el BOA, y que fruto de esas reuniones se consiguió ampliar a más de 34 municipios. Otro dato que me parece importante: concurso de transición justa de acceso a la red eléctrica, el nudo Mudéjar. 6 reuniones, 11 proyectos que desde luego están poniendo encima de la mesa un auténtico interés empresarial por las inversiones, la creación de empleo y el impulso económico. También creo que es importante y de justicia poner encima de la mesa la importancia que ha tenido que, gracias al cambio que en los fondos de inversiones de Teruel se ha operado por parte del Gobierno de Javier Lambán y el Gobierno de España, los convenios firmados ahora tienen vigencia plurianual. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ejecutar simultáneamente los del 19, los del 20 y los del 21. De manera que si en cada fondo hay 4 millones, de los cuales se destinan de comarcas mineras de la provincia de Teruel, 2 se destinan a iniciativa privada y 2 a que los ayuntamientos mejoren las infraestructuras municipales, estamos hablando de que 4 millones por 3 convenios son 12 millones de euros que se van a poner específicamente en la actualidad. Y además esos municipios también pueden participar en el resto de convocatorias del FITE, que superan los 20 millones de euros en un gran número y ámbitos y materias. Por tanto, 20 millones más 3 convenios, por 3 convenios son 60 millones en la actualidad, de los cuales quiero destacar también esos 3 millones que usted ha dicho para el plan de sostenibilidad turística en la comarca. Y, hombre, voy a concluir ya, no podía dejar la intervención del señor García Suso, porque, claro, su cinismo es un cinismo de libro. Porque ha dicho usted, los chavales tendrán que estudiar en los libros de historia que fue el Partido Socialista el que cerró. Pero ¿sabe lo que tendrán que estudiar previamente? Que fueron 7 años de incapacidad absoluta del Partido Popular, y que lo único que hemos hecho es recoger la medalla por parte de una gestión que no nos corresponde a nosotros. Ustedes nos dejaron una página en blanco. No le voy a recordar las idas y venidas de los viajes del señor Lambán y del consejero, el señor Guillén, en ese momento a Bruselas o a Madrid a reunirse con los diferentes ministros, el ministro Nadal o el ministro Soria. No le voy a recordar porque no tengo tiempo, pero desde luego, si por algo reconocen al Partido Popular en esta materia en el territorio, es porque ustedes no hacían lo que decían que iban a hacer y, más grave, hacían lo que no decían que iban a hacer. Por tanto, lecciones en este tema, señores del Partido Popular, ninguna. Concluyo, señor consejero, creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea porque efectivamente
efectivamente esta comarca tiene las condiciones óptimas para que seamos capaces allí de crear grandes cosas y grandes cosas que transformen y que ayuden a esta comarca. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Soria. La comparecencia concluirá con la respuesta del señor consejero a las diferentes cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios. Señora Aliaga, señor consejero, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, la conclusión la ha dicho la señora Soria. ¿De dónde íbamos a sacar fondos, como se ha dicho, para atender todos estos proyectos con fondos propios? ¿Y de dónde los íbamos a quitar? Es que aquí es muy fácil decirlo. Ya siento que no. Ah, sí, está el señor Sanz ahí. Pero, señor Domínguez, ¿de dónde íbamos a sacar, ya lo he visto ya, los fondos para todos esos fondos que acaba de enumerar la señora Soria, atender como estamos atendiendo todo lo que hay que atender? Afortunadamente, los fondos de Europa. Y lo he dicho porque hay que reconocer cuando se atasca la gestión. Íbamos de maravilla. Posteriormente hubo un informe del Tribunal de Cuentas del Estado, el Ministerio tuvo que reprogramar las ayudas y al final se empezó a desbloquear toda la andadura, pero eso lo sufrimos, ¿no? Ayer mismo, fíjese, señor Domínguez, llevamos un convenio de los 15 millones al Gobierno porque el 10% había algún problema técnico, es decir, que al final la gestión de cada papel de estos, hay detrás otros papeles, hay ayuntamientos, hay permisos ambientales, hay permisos en las obras y es engorrosamente complicada, pero bueno, yo no le voy a decir pero al menos está desplegado toda la maquinaria para que esto sea una realidad. El nudo de Andorra es el primero de los 22 nudos que tienen impactos de cierre. El primero, ahí lo dejo. A lo mejor las cosas que hicimos antes cuando sacamos un concurso en el 2010 puntuando los temas sociales también tuvieron algo que ver. Y además se van a hacer, crea, señor Sanz, que por lo que yo percibo hay que hacer las cosas muy bien porque van detrás 22 nudos y el primero pues hay que hacer las cosas muy bien. Y solo para analizar la documentación administrativa del nudo se han hecho 6 reuniones con la Abogacía del Estado, las intervenciones. Es decir, esto no son cosas de cualquier, por lo cual el fracaso en Andorra, ¿usted cree que Castelo, Cemex enterró 120 millones de euros? Nosotros no gastamos, porque los 9 millones de euros de la subvención del MINER que estaban ligados a los proyectos no los cobraron. Paxa, que además hizo luego suspensión de pagos, la crisis del 2008, ¿quién se equivocó aquí? Lo he dicho muchas veces. ¿El Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, o se equivocaron las empresas que enterraron ahí 150 millones de euros? Se ha intentado, señor Domínguez, se ha intentado, señor Sanz. Y luego, pues nosotros, todas las cuestiones relativas tanto a la promoción de las energías renovables y los ratios, usted está en el Gobierno de España, el Plan de Energía y Clima. Yo, si se firma un plan para el Estado respaldado por Bruselas, intento colaborar y cooperar. No voy a ir. Y fíjese, en el último decreto que se ha aprobado, ley del Gobierno de España, hemos estado colaborando también salió en la prensa con el consejero de Hacienda para algunas cuestiones importantes del sector agrícola, de la contratos del Estado, del sector de la rebaja del tema de los combustibles. Ahí hemos estado poniendo nuestro granito de arena y algunas cosas han salido adelante, ¿no? Señora Peirad, lógicamente
es una carrera histórica. Lo he dicho antes, cuando se cerró, a ver, háganse usted la pregunta, cuando se cerró en Belchite la Delphi con 1.200 empleos, ¿qué plan de transición hubo? Queridos compañeros diputados, ¿qué plan de transición hubo? ¿O qué plan de transición hay en el Aranda? ¿Qué plan de transición? Luego, tenemos instrumentos y luego que no nos falle lo esencial. El empleo lo crean fundamentalmente las empresas. Y aquí se habían puesto las bases de crear un clúster de la construcción donde había una cementera, los de Gres, los que están en Nariño, los que subieron Yo fui a Castellón y el clúster se lo llevó como lo que el viento se llevó la crisis del 2008. Pero es que no se llevó las empresas de Andorra, donde está Prainsa, donde está otras grandes empresas de la construcción. Es decir, en Aragón digo, es decir, que mire, a veces se tiene mala suerte. Señora Las Obras, la central no se cerró solo. Primero, los que la conocemos cuando se implantó, después de 40 años, una instalación industrial. ¿Se acuerda que lo denunciaban los sindicatos? Había mucha chatarra ahí, Lo dejo ahí. Segundo, se planteó dejar el Museo de las Torres. Si usted se hace cargo de cuando hay desprendimientos de la seguridad, que eso se va descomponiendo porque es hormigón con el tiempo, pero no lo aconsejamos. Se intentó. Y, señora Las Obras, la cerró el CO2 y la minería, porque Europa en el 2010, algunos que estaban aquí, señor Guillén, que estaba en Madrid, estuvimos a punto y aún tiramos 10 años de favor, porque la minería estaba funcionando con ayudas a la producción, con ayudas al transporte y en otras comunidades autónomas con fraudes. Lean la prensa. Ayudas al transporte, ayuda al almacenamiento y fraudes. Y entonces Bruselas pegó el cerrojazo y dijo, el que sea competitivo tendrá ayudas al 18. Entonces, y luego mire ahora a los precios que va el CO2. Por eso se ha disparado también el precio del consumo de gas. Señora Fernández, Marta, mire usted, y esto con Alemania, porque no se puede ser tan... ¿Cuánto consume kilovatios hora al año un alemán y cuánto consume un español? Y si el 48% de su energía es gas, para alimentar cogeneraciones para su industria, para tal, mire a ver si le cortan el gas o le tiembla el gas, ¿qué tiene que hacer? O se busca la vida o para el país. Es que el problema de un alemán es que consume mucha energía, un belga más y un español 5.000 kilovatios hora habitante año, un alemán casi 8.000. Por eso es tan importante. Dice usted, han abierto el carbón. Es que si se estrangula el gas, se paraliza Alemania, España no. España no, porque traemos el licuado, tenemos plantas gasificadoras. Ayer lo comentaba yo con esa gente que estaban, como sabe, con Repsol. Yo, señor Juan Carlos, querido Juan Carlos, hombre, yo creo que se ha hecho lo que se ha podido con Andorra y la comarca. Pero ahí le he puesto algún ejemplo del disgusto que se lleva uno cuando se nos caen 200 empleos de un golpe. Le he dicho 3 empresas. Paxa, de Alcañiz, que apostó por una tecnología moderna, Castelo, prefabricados Castelo, y una cementera, que a lo mejor si hubiera estado en Andorra hubiera sido 300 empleos, que era eso. Y eso era, señor Domínguez, antes de cerrar la central. Lo repito, nos anticipamos, hicimos los trabajos para que cuando cerrara la central, porque tarde o temprano, 40 años de vida,
40 años de vida, tarde o temprano las ayudas a la minería en descenso, tarde o temprano y Aspontes, y luego hay una cosa aquí, también a la señora Fernández. Usted gobierna en el gobierno, ha gobernado en Castilla y León. ¿Han parado el cierre de Compostilla? Anda, qué bufanda. ¿Han parado el cierre de Compostilla? Señora Fernández, ustedes en Andalucía son decisivos y decisivos. ¿Han parado el cierre de la central de Almería de carbón? En fin, si al final todo se reduce a lo mismo. Vamos a seguir trabajando. Señora Prades, fíjese lo que ha pasado, y esto usted me lo reclamaba siempre. Se hizo el decreto de autoconsumo por el Gobierno de España, participando las comunidades autónomas en el 19, y ahora tenemos en Aragón 23 millones de euros para subvencionar a las empresas y tenemos 2.800 expedientes. Ahí está el consejero de Agricultura, que está siendo fundamental también. Usted estuvo el otro día en una instalación solar fotovoltaica de respaldo, fundamental en el medio rural. Luego, alguna cosa hacemos positiva, no es esto todo negro. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos ahora a la comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para que informe de manera concreta sobre las actuaciones del Gobierno de Aragón en materia de saneamiento y depuración de aguas. Turno ahora de intervención por el Grupo Parlamentario Popular del señor Celma durante un tiempo máximo de 10 minutos. Adelante, señor Celma, tiene la palabra. Señora presidenta, gracias. Señor consejero, miembros del Gobierno, en estos momentos se están incumpliendo todos los objetivos en materia medioambiental y en lo que tiene que ver con los compromisos medioambientales de saneamiento y depuración. Desde el año 2015 hemos hecho el sumatorio y se han recaudado solo en el impuesto de contaminación de las aguas, en el actual IMAR, más de 270 millones de euros. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho con esos 270 millones de euros? Porque llevan gobernando 7 años en nuestra comunidad autónoma y han seguido recibiendo sanciones por incumplimiento de vertidos y de saneamiento en Tierz, en Canfranc, en Sallén de Gállego, en Voltaña, en Castillo de Jaca, en Aínsa, en Villanúa, en Broto, en Benasque, en Panticós. Disculpe, señor Celma. Por favor, guarden un poquito de silencio para escuchar al ponente. Gracias. Continúe, señor Celma. Continúe. Se están incumpliendo todos los objetivos medioambientales en nuestra comunidad autónoma y, sin embargo, les gusta enarbolar la bandera del medio ambiente. Pero les gusta enarbolarla como una política arrojadiza, culpabilizando a los demás, a la sociedad, a las empresas, a las políticas neoliberales. Les gusta externalizar las culpas de algo que únicamente se justifica en una mala gestión por su parte. Desde que se aprobó el primer plan de saneamiento y depuración en el año 2006, ha gobernado, salvo 4 años, siempre la izquierda en nuestra comunidad autónoma. Siempre. Y se han incumplido siempre todos los objetivos en materia de saneamiento y depuración, igual que se incumplen actualmente. Y hace gracia también que en un contexto en estas características, en el que tenemos un problema especial en todos los municipios, que son la inmensa mayoría de nuestra comunidad autónoma, de menos de 5.000 habitantes, Podemos, por ejemplo, se haya olvidado de todos los discursos que hacía en la legislatura pasada y antes incluso de entrar en estas Cortes. ¿Qué hacen con esos 270 millones de euros? Porque seguimos incumpliendo nuestras obligaciones en materia de saneamiento y depuración. En Aragón, ahora mismo, hay 560 municipios que no disponen, ni van a disponer en un futuro cercano, de ninguna instalación para tratar las aguas residuales. Esto es muy grave, porque esto se traduce en contaminación en nuestro medio ambiente, en nuestros ríos, en nuestra flora, en muchas especies protegidas. Y esto es hablar de medio ambiente
y de problemas reales de nuestro medio ambiente. Porque a la izquierda le gusta insistir en problemas medioambientales no solo culpabilizando a los demás, a las sociedades, a las empresas, a los ciudadanos, sino que les gusta también hablar de causas internacionales, globalistas, en el ámbito del medio ambiente. Pero se despreocupan de lo prioritario, que es de cuidar lo que tenemos alrededor, nuestros pueblos, nuestros ríos. Eso no les preocupa. No les preocupa porque en más de 20 años de gobiernos del Partido Socialista, ahora con Podemos, seguimos incumpliendo todos los objetivos en materia de saneamiento y depuración. Fíjense, solo en la provincia de Zaragoza, y esto lo extraigo de un informe de la Diputación Provincial de Zaragoza que encargó a Margarita Suar, solo en la provincia de Zaragoza existen necesidades de saneamiento y depuración en 80 pueblos de menos de 100 habitantes, en 96 pueblos de hasta 500 habitantes, en 9 pueblos de hasta 1.000 habitantes, en 6 pueblos de hasta 2.000 habitantes y en 6 pueblos de hasta 5.000 habitantes. Con este análisis, en el conjunto de nuestra comunidad autónoma hacen falta 300 depuradoras. Y una cosa que hace mucha gracia, antes de llegar al Gobierno, a la gestión, cuando simplemente arrojaban culpas a la sociedad, a las empresas y a sistemas globalistas sobre nuestros problemas en el medio ambiente, decían que había un sistema sobredimensionado de depuradoras, de tecnologías excesivamente caras, y llegan al Gobierno y una de las primeras medidas que observamos es que de las pocas licitaciones que hacen, siguen el mismo modelo y, por ejemplo, nos encontramos con el caso de Calaceite, que cuesta 1,7 millones de euros, o nos encontramos con el caso de Maella, que cuesta 2 millones de euros, y con graves problemas técnicos que tienen en estos momentos. Entonces, tenemos dos problemas. Uno, el de las consecuencias del incumplimiento en nuestros compromisos medioambientales. Hoy mismo tenemos esta denuncia por parte de la Comisión Europea. Dice, la Comisión decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su incumplimiento de la Directiva sobre aguas residuales urbanas. Esto ocurre también en nuestra comunidad autónoma, pero no solo en materia de depuración y saneamiento. Podemos hablar también de otros asuntos como el vertedero de Torrecilla de Valmadrid, pero hoy no es el asunto. Y yo me pregunto, ¿con qué legitimidad insisten en hablar de una Aragón verde si no reconocen los problemas que están teniendo en la gestión para cumplir los compromisos que como comunidad autónoma tenemos que llevar a cabo? Exigen a las empresas, exigen a los ciudadanos, exigen a los demás, pero ustedes no cumplen, porque en este contexto sí que cumplimos por encima de la media en impuestos medioambientales. No solo el impuesto del IMAR, teóricamente, tiene que ir destinado a obras relacionadas con el ciclo del agua. Tendrían que ir destinadas a paliar ese problema que tenemos en la falta de saneamiento y depuración. También tenemos un impuesto medioambiental sobre las grandes áreas de venta. Teóricamente, impuestos finalistas para paliar todos los daños medioambientales que se producen en nuestra comunidad autónoma. El 11% de la carga contaminante, es decir, lo que equivale a 300.000 habitantes de nuestra comunidad autónoma de Aragón, sigue vertiendo directamente al río. 300.000 aragoneses, por falta de eficacia en la gestión del Gobierno del señor Lambán, siguen vertiendo directamente al río. ¿Y esto de quién es culpa? ¿A Podemos se le ha olvidado de repente todos los problemas medioambientales en nuestra comunidad autónoma, que se ven agravados por una falta de gestión eficaz? En temas graves, en temas graves, y que por eso denunciamos desde el Partido Popular. Pero aquí el problema no está en otro país, en otro continente, ni en una administración gestionada por ningún derechista peligroso. No, no. El problema lo tenemos en casa. Lo tenemos en el río Gállego, lo tenemos en el Ésera, lo tenemos en Maella, y ustedes siguen sin hacer nada
este problema ustedes lo ocultan. No solo eso, sino que encima deciden cargar con los ciudadanos con más impuestos, bajo el pretexto de que solucionarán los problemas medioambientales, hasta 4 impuestos medioambientales, el IMAR más caro, pagamos más que el resto de las comunidades autónomas, el de grandes áreas de venta, el impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada, el impuesto medioambiental sobre las aguas residuales, todo impuestos con un fondo finalista para solucionar nuestros problemas medioambientales. Y cargan sobre la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, cuando ustedes se han negado a cerrar y firmar un convenio para revertir parte de lo que recaudan en el IMAR en las obras del ciclo del agua. Nuevamente ustedes, pues bueno, echan las culpas a otros, externalizan sus responsabilidades, porque ustedes saben que las sanciones están cayendo a todos esos ayuntamientos de los que hablamos. Están cayendo en ayuntamientos cuando lo que se les exige, ustedes saben que lo que se le exige a Canfranc, a Sallent, a Voltaña, a Castillejo de Jaca, sobrepasa sus capacidades de acción. Entonces, tienen que ser coherentes. Si de verdad les preocupa el medio ambiente, que espero que sí, preocúpense del medio ambiente de nuestra comunidad autónoma. Preocúpense de problemas concretos en nuestra comunidad autónoma, en nuestros pueblos y en nuestros municipios, porque llevan gobernando más de 7 años y tenemos más problemas, más posibles sanciones por no cumplir nuestros compromisos medioambientales. Así que lo que yo les pido es que concreten soluciones, que dejen de externalizar sus culpas por falta de gestión. Porque si hay un 11% de carga contaminante que va directamente a los ríos, no es culpa ni de empresarios, ni de empresas, ni de industrias, ni de ciudadanos que pagan pocos impuestos, es culpa de su falta de gestión. Si hacen falta más de 300 depuradoras en nuestra comunidad autónoma, es culpa de su falta de gestión. Así que espero sus respuestas y sobre todo espero que me demuestre que lo que de verdad les preocupa es el cuidado de nuestro medio ambiente y no utilizar el medio ambiente como un arma arrojadiza desde el punto de vista político. Gracias. Gracias, señor Celma. Turno a continuación del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que dispone de un tiempo de 10 minutos para responder. Adelante, señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Celma, pues la verdad es que le agradezco que haya pedido esta comparecencia porque me va a permitirle aclararle algunas cosas que yo creo que no está bien informado en algunas cuestiones que usted ha dicho. A ver, lo primero, lo quiero dejar bien claro y no es la primera vez que lo digo. Mire, el Reino de España no ha sido sancionado. No, pero que se lo digo yo. Eso, es que no tenemos nada que ver, Aragón. A lo mejor pregúntele a sus compañeros de Andalucía, por ejemplo. Pero, mire, a ver, Aragón, por causa de Aragón, España no ha recibido absolutamente ninguna sanción por incumplimiento de la directiva en materia de aguas residuales. Ninguna. Ni hay ningún incumplimiento. Usted está haciendo referencia a unas sanciones que son ya agua pasada, que recibían los ayuntamientos por unas cuestiones de la demarcación hidrográfica por vertido al dominio público hidráulico, que no le voy a decir que no tenía nada absolutamente que ver con la depuración, pero que usted está mezclando pues unas cosas con otras. Lo que tenemos que tener claro es que Aragón, repito, no ha sido objeto ni lo va a ser, porque no hay causa de ninguna sanción por incumplimiento de la directiva. Esto, a ver, y esto es obra de todos, no es obra mía. Esto no es obra mía exclusiva, es obra pues, de todos y de los gobiernos anteriores. Fíjese, Celma, incluso del gobierno popular que precedió a la legislatura que empezó en el 15. Bien, otra cuestión que le quiero aclarar. Mire, usted dice que el 11% de la población en Aragón falta por depurar. Pues ese 11% no sé dónde lo ha sacado, pero no es así. No es así.
estamos por encima del 95% de la población de Aragón está cubierta por la depuración. Y lo he dicho ya muchas veces, no es la primera vez que lo digo, nos queda lo más difícil, que es precisamente lo más pequeño. Es lo más difícil y lo más costoso por aquello de las economías de escala y del coste de los servicios en el territorio cuando hay muy poca población. Y no hace falta 300 depuradoras. De hecho, ya le avanzó, es una cuestión en la que hemos hecho ya avances muy importantes y espero que lo culminemos haciendo algunas adaptaciones en la normativa de aplicación para que no tengamos que hacer depuradoras donde no hace falta. Porque hay un riesgo que tenemos que evitar, es los costes desproporcionados. Porque, claro, una cosa es defender el medio ambiente o defender el medio ambiente no exige incurrir en costes desproporcionados. Es un riesgo precisamente que hay que evitar. Usted ha dibujado un escenario que, si no lo he entendido mal, se resume en que no hemos hecho nada. Pues mire, pues hemos hecho 136 actuaciones, 52 concluidas y 84 en marcha. Este es un dato desde 2017. Bueno, hemos tomado el dato de 2017. Seguramente si hubiéramos tomado julio del 2015, pues sería algo más, pero es igual. 136 actuaciones, con 84,2 millones de euros comprometidos. Hombre, algo es, señor Celma. Creo que no se puede decir que no hemos hecho absolutamente nada. Pero para poder actuar de esta manera, tuvimos que tomar, y permítanme que les recuerde, actuaciones estratégicas de gran calado. Mire, el Plan Depuración Pirineos estuvo 10 años parado, hasta el 2018, completamente paralizado, bloqueado. Y, bueno, yo tengo que reconocer que tomé una decisión muy arriesgada, que fue pues suspender los contratos, resolver los contratos. Fue arriesgado en su momento, pero puedo decir, y permítame con satisfacción, que fue una decisión acertada porque ha sido avalada por los tribunales. Todos los recursos ante los tribunales pues han sido a favor del Gobierno de Aragón. Y eso nos permite que en estos momentos el Plan Pirineos, con 100 millones de presupuesto, está ejecutado en más del 50%. Le puedo decir que estamos en una ejecución que supera los 60 millones de euros. También devolvimos la autonomía de depuración a los municipios, porque son los competentes. Y hemos establecido un marco donde las decisiones las toman los ayuntamientos. Si quieren poner la depuración de las aguas residuales en manos del Instituto Aragonés del Agua o si lo quieren hacer por su cuenta, ¿verdad? Bueno, pues también puedo decir con satisfacción cómo, dando esta libertad y no estableciendo por obligatoriedad que había un problema, pues es, repito, muy satisfactorio comprobar cómo prácticamente la totalidad, por no decir directamente la totalidad, pues apuestan por confiar en el Instituto Aragonés del Agua. Se establecieron criterios técnicos que había que establecer. Usted ha hecho referencia a que es verdad que en su momento, y no creo que a mí me escuchara defenderlo, se planteaba como que determinado tipo de depuradora era muchísimo más barato. No creo, señor Celma, que a mí me oyera defender eso, porque eso no era acertado. Ahora, mire, en estos años se ha avanzado muchísimo en el Instituto del Agua, de manera que creo que hay muchísima claridad de criterio técnico sobre qué sistema de depuración, sobre qué tecnología, sobre qué inversión, sobre qué proyecto en concreto, que es una cuestión puramente técnica, debe adoptarse en cada caso. No tenía ningún sentido estar discutiendo, y menos políticamente, si la depuración tenía que ser extensiva o intensiva, por decirlo de manera concreta, de manera resumida, ¿verdad? Eso no, siempre pensé y nunca defendí ese planteamiento. Luego, no creo, señor Celma, que usted me pueda recriminar en ese sentido. Lo que hemos hecho es avanzar en lo que le digo, en establecer criterios. Y fíjese, tenemos ahora sobre 236 instalaciones, o sea, 236 depuradoras que gestiona el Instituto del Agua, que cubren una población de 558.000 habitantes. Si suma usted la población de Zaragoza capital, fíjese qué población está cubierta ya por depuración y verá cómo no le sale ese 11%. Pero bueno, tampoco vamos a discutir eso. Bien, pues mire, de esas 236 depuradoras,
claro, tengo aquí una tabla que no puedo explicar, pero se lo puedo resumir en una idea que es muy importante. Podemos decir que las soluciones adoptadas en Aragón son tecnológicamente muy avanzadas. Mire, de tratamiento convencional, de 236, esta es una depuradora una tabla que han hecho los técnicos del instituto, solo 3 están en el epígrafe de convencional, O sea que 233 no son convencionales. 161 son de aireación prolongada, 5 de doble etapa, 9 de biodiscos, 19 de lechos bacterianos, 1 de lagunaje aireado, 11 de tratamiento primario. En fin, no digo esto simplemente para que vean ustedes cómo Aragón no tiene un monotema en depuración, tiene una amplia variedad tecnológica, no por capricho, sino precisamente porque se ha superado ese debate y se viene aplicando lo que en cada caso corresponde. Por cierto, otra cosa que le quiero aclarar, señor Celma, si no le he entendido mal, es que la depuradora de Calaceite, efectivamente es una depuradora extensiva, muy avanzada, tiene problemas. Pues mire, es que la visité hace poco, hace un mes, y no tiene ningún problema, funciona perfectamente. La de Maella, bueno, la de Calaceite no tiene ningún problema. Y la de Maella, que yo sepa, tampoco. No tiene ningún problema. La que sí tiene serios problemas es la de Zaragoza Capital. Esa sí que tiene problemas. Pero desde luego las que tenemos en el Instituto del Agua, que no todas, que no las he hecho yo, pues de verdad en estos momentos no hay, no digo que no haya ningún problema, siempre hay problemas, pero problemas graves ninguno, absolutamente ninguno. Mire, hemos avanzado muchísimo. Le puedo decir que el plan Pirineos, ya se lo he comentado, lo tenemos totalmente enfocado. Luego, en fin, como me queda poco tiempo en esta primera intervención, le daré algún detalle por no ir ahora a cuestiones tan concretas. Mire, ha sido un éxito el sistema de subvenciones. Un éxito y un ejemplo de la responsabilidad de nuestros municipios. Donde están todos los espectros, el ámbito político, y cómo los municipios han asumido en algunos casos y han aceptado y han colaborado en el esquema que propusimos. Las depuradoras más complejas, que requieren mayor inversión, las hacemos por ejecución directa, y las que requieren menos inversión, porque son poblaciones más pequeñas, pues se hacen con un sistema subvencional. Bien, un sistema subvencional que supone casi el 100% de subvención, ¿verdad? Pero que implica asumir la responsabilidad de ejecución en tanto en cuanto se hace por la vía de subvención al ayuntamiento. Y yo creo que esto es una cuestión a reconocer también en favor de la corresponsabilidad con la que los ayuntamientos entienden que se debe llevar a cabo la depuración. Continúo después. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno ahora de réplica para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Celma, cuando quiera, tiene usted 5 minutos. Gracias, presidenta. Señor consejero, miembros del Gobierno, usted sabe que no se está cumpliendo la directiva de tratamiento de residuos en nuestra comunidad autónoma. Prueba de ello es todas las sanciones que han recibido los ayuntamientos, en su gran mayoría, de la provincia de Huesca. Y no puede afirmar que se está cumpliendo cuando sabe perfectamente que no es así. Pero es más, esas sanciones, además, muestran muy bien cuál es la voluntad de este Gobierno, que es exigir, es cobrar impuestos y no cumplir con sus obligaciones. Porque todos los ciudadanos de esos municipios pagaban el entonces denominado impuesto de contaminación de las aguas. Lo pagaban y ustedes no cumplían con su obligación, que era darle las infraestructuras necesarias para que se puedan cumplir con las obligaciones relacionadas con el ciclo del agua, con el tratamiento de residuos, es así, de saneamiento y depuración. Entonces, no nieguen la evidencia, y el mejor ejemplo de la instrumentalización que hacen del discurso del medio ambiente no solo es ese, que es negar la mayor, sino que lo que han hecho su política con el Ayuntamiento de Zaragoza. Otro ayuntamiento no solo que ha invertido sus propios presupuestos en las obras de depuración, sino que fíjense,
el ejercicio de instrumentalización que ustedes hacen. En 2014 se aprueba la Ley de Aguas y Ríos de Aragón y en ese momento se hace obligatorio, por medio de la ley, que para que el Ayuntamiento de Zaragoza se incorpore al sistema y todos los ciudadanos que viven en Zaragoza paguen el impuesto de contaminación de las aguas, se firme un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Y entonces el consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, el señor Jimeno, que luego fue consejero de Hacienda, dice, de acuerdo, muy bien, y se firma un acuerdo, un convenio de colaboración, para que parte de lo que se recauda por medio del ICA se invierta en las obras del ciclo del agua de Zaragoza. Eso en 2014. Y ustedes instrumentalizan, están tan acostumbrados a retorcer no solo el concepto de medio ambiente, sino también las leyes, que llegan al Gobierno y en una ley de acompañamiento de los presupuestos eliminan la obligación que tiene el Gobierno de Aragón de conveniar con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y a partir de ese momento, los ciudadanos de Zaragoza tienen que pagar el impuesto, igual que los de todos esos pueblos que no tienen depuradora, y a cambio no reciben ni un solo euro de inversión por parte del Gobierno de Aragón. Y no acaba aquí la instrumentalización, sino que como saben que el Partido Popular va a venir a estas Cortes y va a denunciar su mala gestión en materia de saneamiento y depuración, ¿cuál es su arma arrojadiza? ¿Cuál es el arma arrojadiza que utiliza el Gobierno en materia de medio ambiente contra el PP? Decir que la depuradora de la Cartuja está en malas condiciones. ¿Se dan cuenta de que solo les interesa el medio ambiente como arma arrojadiza? No les interesa ni la situación de la flora y fauna de nuestra comunidad autónoma, ni el estado de nuestros ríos. Es un arma política, única y exclusivamente. ¿Por qué no les explican a todos los zaragozanos que ustedes han decidido que se les cobra el ICA y a cambio no invierten ni un solo euro en las obras del ciclo del agua de nuestra ciudad? ¿Por qué no les explican a todos esos ciudadanos de la provincia de Huesca, de la provincia de Teruel, que han recibido sanciones y han pagado con dinero de su bolsillo, que ustedes siguen sin invertir ni un solo euro en materia de saneamiento y depuración? Si les preocupa de verdad la política de medio ambiente, dejen de utilizarla como un arma arrojadiza, porque se trata de que cuantos más nos sumemos a esa política de protección del medio ambiente, mejor. Pero que no la utilicen para externalizar sus culpas, que no lo utilicen para justificar su falta de gestión, porque tiene hoy bastante morbo escuchar qué dicen los portavoces de Podemos, que ya no son los que estén en el Gobierno, sino que tienen competencias directas en materia de medio ambiente, que de momento en lo único que se ha notado es en la cantidad de impuestos de carácter medioambiental que tenemos en nuestra comunidad autónoma, más que ninguna otra de España, y tampoco en el nivel de presión fiscal, también por encima del resto de las comunidades autónomas. Señor Olona, no niegue la mayor y reconozca que no solo estamos incumpliendo la directiva, que tenemos más de 500 municipios con graves problemas para sanear y depurar sus aguas en condiciones, y reconozca también que la culpa no es de terceros, ni de la globalización, ni de causas internacionales. La culpa es de una mala gestión de este Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Celma. Turno ahora de dúplica para el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por un tiempo de 5 minutos. Señor Olona, cuando quiera, tiene usted la palabra. Adelante, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Celma, a ver, usted insiste. O sea, Aragón, se lo repito otra vez, no ha contribuido a ninguna sanción del Reino de España por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de la directiva. Cada vez que lo diga, pues se lo aclararé. Es que eso es así. A ver, el objeto de esta comparecencia, tal como me pedían ustedes, es aclarar las cosas, así lo interpreto, es informar. Yo no vengo aquí con armas arrojadizas. Usted me dice que hay depuradoras que tienen graves problemas
Y le he dicho, pues oiga, las del Instituto del Agua no las tienen, pero es que hay una que sí que la tiene, y no lo digo yo, es que es la Confederación Hidrográfica. Y ya desde el 2016, desde el 2017, el del 2017 y en el 2018 ha habido apercibimientos, ha habido requerimientos. Oiga, el Instituto del Agua no tiene ningún requerimiento del órgano competente, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, en relación con ninguna de sus depuradoras. Entonces, bueno, oiga, es que no se puede, es que no es cuestión de decir lo que conviene decir, hay que decir lo que es verdad. Y aquí creo que mi obligación es aclarar las cosas, en lo que me va bien y en lo que me va mal. Y de verdad, y a ver, dice, hay 500 municipios en Aragón con problemas graves de depuración. Pues no es cierto, no es cierto. No hay problemas graves de depuración en 500 municipios. Se lo he dicho antes, nos queda del orden de un 5% de población, que corresponde efectivamente a municipios de muy poca población. ¿Sabe lo que estamos defendiendo, señor Celma, ante Confederación? Que modifique algunos reglamentos técnicos. No estoy hablando de modificar decretos, ni leyes, ni siquiera órdenes ministeriales, sino criterios técnicos que nos llevarían a hacer depuradoras en poblaciones, mire, de 10 habitantes. ¿Usted cree que en una población, en un núcleo donde hay 10 habitantes, que normalmente, pues bueno, pues a lo mejor en estas fechas y en invierno, pues casi no hay nadie, es que no tiene sentido hacer determinadas depuradoras? El criterio que estamos insistiendo, y que estoy seguro que lo vamos a lograr, si no al 100%, pues sí a un nivel de porcentaje muy alto, que el criterio sea que se haga el tratamiento adecuado. Y en algunos casos, en poblaciones muy pequeñas, pues se puede solucionar con tratamientos muy sencillos, que no hace falta grandes inversiones. Ese es el planteamiento y, por lo tanto, usted no puede decir que hay 500 municipios en Aragón con problemas de vertido de aguas residuales muy graves que suponen incumplimientos, porque simple y llanamente, pues eso es se lo voy a decir suavemente, es una exageración, y no se compadece en absoluto con la realidad. Usted me lleva a unos terrenos que, en fin, que a usted le convienen y no me da tiempo pues para decir lo que hemos hecho, que es lo que me preguntaba. Pero, en fin, mire, en estos momentos, en ejecución, en el Plan Pirineos, tenemos la de Sallent-Formigal, la de Benasque-Ancilles, la de Torla, la de Canfrán-Estación, la de Ansó, Hechos-Iresa y la aglomeración de Panticosa, Escarrilla y Tramarcastilla, el Puyo de Jaque y Sandiniés. Total, 14 núcleos. En este mes de abril vamos a licitar 2, la de Candanchú y la de Zarler. Nos planteamos a lo largo de este mismo año, licitaremos de forma anticipada a Insa, Voltalla y Villanúa. Y mire, le puedo decir sintéticamente que durante este año 2022 me atrevo a asegurarles que todos los municipios de Aragón con más de 2.000 habitantes equivalentes estarán depurándose en ejecución o con sus depuradoras en licitación. Y también le puedo decir otro dato concreto. Mire, en la provincia de Zaragoza solo nos queda un núcleo de más de 1.000 habitantes, que es Nonaspe, que por circunstancias se ha quedado, para que vea que le reconozco carencias, Nonaspe, y que estamos haciendo todo lo posible para que antes de final de año podamos licitar esta obra. Para lo cual, señor Celma, pues en fin, si no tenemos recursos financieros, que no sé de dónde pueden proceder más que de unos u otros impuestos, de unas u otras tasas, pues yo le aseguro que yo no tengo ni idea cómo se puede resolver. ¿Cómo podemos seguir haciendo depuradoras? ¿Cómo podemos seguir asumiendo la explotación de las depuradoras que tenemos en marcha sin recursos financieros? Porque no creo que encontremos ninguna empresa que lo quiera hacer gratis. Yo eso no creo que lo podamos conseguir. Por lo tanto, no dude usted, señor Celma, de que el compromiso en pro de la depuración, en tanto en cuanto contribución al medio ambiente, eso usted no lo debe poner en duda por parte del Gobierno de Aragón, ponga en todo caso en duda si tendremos los recursos financieros suficientes, que no los tendremos si nos dedicamos a bajar y a bajar los impuestos tal como ustedes piden. Porque eso, desde luego, como se ha dicho esta mañana, sorber y soplar a la vez no se puede hacer. Gracias, señor consejero.
Turno ahora del resto de los representantes de los demás grupos parlamentarios por un tiempo de 5 minutos, comenzando por el señor Sanz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, cuando quiera tiene usted la palabra. Buenos días, señor Olona. Vaya rancho de intervención, vaya rancho de comparecencia que hemos vivido. Había momentos en los que no sabía si el compareciente era la persona interpelada o si el interpelante era la persona que realmente estaba aquí. En cualquier caso, señor Olona, debatimos sobre un tema importante, independientemente de que Aragón no esté dentro de esos municipios que a día de ayer justificaban precisamente que España fuese llevada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea precisamente por el tema de las aguas residuales. Y debatimos otra vez más sobre, a nuestro juicio, una inconcreción que ya debatimos en el ámbito del debate, el último debate, después de muchos debates a lo largo de esta legislatura y la anterior, con respecto al ICA, en buena medida, y luego a ese cambio de nombre que tuvo el impuesto a Auraimar, y que era el debate que subyacía importante, que es el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Izquierda Unida, cuando habla de inconcreción, habla de que necesitamos conocer definitivamente, y ustedes lo contemplan además en el plan normativo de este ejercicio, la actualización del plan. Usted se habla del plan del Pirineo, empieza a contarnos las intervenciones que están haciendo en diferentes instalaciones, pero lo que necesitamos ver es la planificación, la concreción, la aprobación de ese decreto que desarrolle la revisión del plan para los años 2022, este año, al 2027. Y yo creo que eso es lo esencial de esta comparecencia, señor Olona. Usted tiene un mandato y está en su potestad el hecho de traer la revisión del Plan Aragonés de Depuración y Saneamiento, que es realmente lo importante más allá de la reforma tributaria que viene a sufragar los gastos derivados del desarrollo del mismo y que, como bien recuerda, Izquierda Unida durante la tramitación de esa ley introdujo una enmienda que precisamente garantizaba el carácter finalista de la recaudación precisamente para el desarrollo de este tipo de inversiones. Unas inversiones que competen al ámbito autonómico, por supuesto, y al ámbito municipal, y que deben necesariamente dejar atrás la lógica de un plan aragonés de depuración y saneamiento sobredimensionado, un fiasco clarísimo. Todos estamos de acuerdo, incluso la Cámara de Cuentas así nos lo dijo, y que por lo tanto hay que revisarlo y hay que modernizarlo. Y aquí tienen responsabilidades fundamentalmente los grupos que han gobernado, evidentemente, quizá el que ha gobernado siempre, señora Peirat, también. Pero en cualquier caso hay preguntas. Ustedes tienen que tener adelantado ya ese trabajo que conocemos de hace 3 años. Y nos ha adelantado alguna cuestión, por ejemplo, con respecto a la tecnología que se va a implantar o que se está implantando en los diferentes, las nuevas depuradoras. Pero claro, a nosotros nos gustaría saber realmente, por ejemplo, si los ayuntamientos tienen potestad de elegir las tecnologías que quieran impulsar. Si van a ser capaces, si van a poder gestionar o si realmente el Instituto Aragonés del Agua va a pagar el 100% de lo que cuestan estas infraestructuras. Usted hablaba de casi el 100% por la vía de la subvención, subvenciones que nosotros hemos aprovechado también en algún presupuesto para incrementarlas y poder desarrollar mejor estas obras, pero a nosotros nos preocupa precisamente esto, ¿no? Nos preocupa saber qué impacto va a tener la bajada de recaudación con la actual figura impositiva para con la planificación inicial, denunciando de nuevo que seguimos pagando el fiasco del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración anterior con esta recaudación. Nos gustaría saber también qué implicación va a tener en las cuentas anuales más allá de la recaudación de ese impuesto para poder ser sufragado. Nos gustaría también saber cuál es el plan de prioridades, señor Olona, algo tan importante como eso. ¿Qué priorización? Porque necesidades hay, y hay muchas. Y hay muchas, no solo en la construcción de nuevas estaciones de depuración de aguas residuales, sino también en la modernización e incluso en acometer los retos que implican dar salida a la realidad en aquellas zonas en las que se acaba la vida útil de las instalaciones que ahora disponen, ¿no? Todas estas cuestiones son necesarias y esto no se puede hacer a golpe de citar una estación de depuración, un municipio u otro. Esto hay que ponerlo en un papel, hay que analizarlo en base a una planificación y hay que concretarlo. Y eso es potestad suya. Pero yo le recomiendo, señor Olona, y le pido también que
que esa aprobación, que es potestad suya, venga a posteriori de un proceso de acuerdo. Porque estamos hablando de algo que va a condicionar las arcas públicas, la disponibilidad presupuestaria y el futuro, por lo tanto, también, no solo de su gobierno, sino de gobiernos futuros. Mediante una enmienda a la Ley de Simplificación Administrativa que no haya que cuando el Gobierno se iba a hipotecar en inversiones que duraban más de 10 años, como es el caso, en algún caso concreto, pues bueno, que se trajese a estas Cortes para debatirlo. Pero como no se aprobó esa enmienda, yo le pido que, a pesar de que sea su responsabilidad, usted aborde este asunto con voluntad de acuerdo y, por lo tanto, con debate previo. Y otra cuestión que nos preocupa, que es, acabo ya, para finalizar, que es, y pues, responsabilidad suya también el acometerlo, la situación de los residuos, de los residuos derivados de la nitrificación de las aguas. 177 municipios, zonas vulnerables. Teníamos un decreto, ahora vamos a tener otro que va a ampliar incluso la situación en la que se encuentran las poblaciones que no pueden beber agua del grifo porque están contaminadas por nitratos. Bueno, esto es una cuestión importante y en ese sentido yo le pregunto que nos diga qué está haciendo, es nuevo, extraordinario con respecto a esta cuestión. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirat, cuando quiera tiene usted la palabra. Tiene la palabra, adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días y gracias, señor Olona, por las explicaciones que nos ha ofrecido en relación a la depuración de agua y las actuaciones que el Gobierno de Aragón ha llevado en este último año. Como ya decíamos en aquella comparecencia en la que tuvimos en sesión plenaria hace un año, para nosotros, para el Partido Aragonés, esta materia es especialmente importante, no solo por su contenido directo, sino por las consecuencias y las sinergias que se derivan de estas actuaciones en el ámbito del medio rural, en la mejora de la calidad de vida de los aragoneses, en el desarrollo socioeconómico y medioambiental de nuestro territorio y, en definitiva, en ese gran objetivo que nos hemos dado todos y que seguramente constituye el problema más grande de Aragón en las últimas décadas, que es el tema de la despoblación. Es más que evidente que la depuración de las aguas es una de las prioridades de actuación de su departamento. Eso es una realidad. Todo ello junto a otras muchas alusiones a política hidráulica, medioambiental y de desarrollo rural. No voy a entrar en los datos que nos ha ofrecido relativo a actuaciones realizadas, pero sí destacaré algunos de ellos. Resaltar que a lo largo del año 2021 esas 236 depuradoras que gestiona el Instituto Aragonés del Agua, a las que se han sumado también 17 más con respecto al año anterior. Y en este sentido también resaltar esos 333 puestos de trabajo directos. En segundo lugar, en lo relativo a las infraestructuras de depuración, no solo se ha avanzado en la zona norte de Aragón, como bien nos explicaba, también en la zona de Teruel somos conocedores de la construcción y puesta en funcionamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales del Mas de las Matas, Calaceite, Castellote, Mazaleón y Cantavieja. Además, nos consta que se ha licitado Agua Viva, quedando, por lo tanto, La Iglesuela y Valdealgorfa. Toca poner en valor el trabajo realizado desde el Instituto Aragonés del Agua y del conjunto de su departamento y del Gobierno de Aragón, porque su labor, y así lo entendemos, es tremendamente importante. La mayor parte de las actuaciones a realizar en esta materia corresponden a localidades de pequeño tamaño. Estas pequeñas localidades, que se extienden por todo nuestro territorio, son una parte esencial de la realidad demográfica y territorial aragonesa, porque, como todos sabemos, Aragón también se define por sus pueblos. Por todo ello, nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, le agradecemos sinceramente esa perspectiva específica que se mantiene para que las pequeñas localidades aragonesas también sean beneficiarias de las actuaciones en materia de depuración y de otras muchas que dependan de su departamento. Y yo, señora Olona, acabaré como he comenzado, agradeciéndole la presente comparecencia y el trabajo realizado por usted y todo su departamento. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias, señora Peirat. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón.
y mientras acude a la tribuna les anuncio que por la hora que estamos terminaremos esta comparecencia y haremos la parada. ¿De acuerdo? Señor Morón. Señor presidente, señor Olona, abordamos el estado del Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas de Aragón, un tema realmente importante en el que vos estamos también firmemente comprometidos, porque hay una necesidad importantísima de garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas a través de la gestión eficiente de este agua. Pero claro, debatimos sobre un tema en el cual, como ya lo han comentado algunos otros portavoces, pues falta una actualización de los datos de cómo se encuentran estas inversiones. De todas maneras, como se ha ofrecido a resolver las dudas que podríamos tener todos los grupos, pues yo he anotado algunas cosas que me gustaría ver que luego nos pueda contestar. En el año 2021, la comparecencia que tuvo en el 2021 sobre esta misma cuestión, usted comentó que quedaban por cubrir un 6% de las necesidades, digamos, en base a la población de Aragón. Y este año habla de que pues, quedan un 5%, es decir, hemos avanzado un 1%. También el año pasado se hablaban de que quedaban 675 núcleos de población sin estación depuradora de aguas residuales. Y hoy en la comparecencia el señor Celma apuntaba la cifra de 560 núcleos. No sé si es correcta. Bueno, pues la primera pregunta que le tengo que plantear, que le planteamos desde Vox, es si le parece correcta esta proporción en la que estamos avanzando. Hemos avanzado un 1% y pues son unos 110 núcleos de población, lo que hemos avanzado en este año en estaciones de depuración de aguas residuales. La situación de la provincia de Teruel, por los datos que hemos podido obtener, pues no es mala en principio. Parece que se van cubriendo las necesidades de los núcleos de población de más de 2.000 habitantes y de 1.000 habitantes, pero sí que le queremos plantear una cuestión. Los habitantes de la provincia de Teruel pagan las mismas tasas y los mismos tributos en relación a la depuración de aguas residuales que el resto de los aragoneses o pagan menos o cuál es su situación, porque claro, estas inversiones que se están realizando en la depuración de aguas residuales en Teruel se están realizando recurriendo al instrumento de financiación, al FITE. Entonces, claro, yo sé que se puede recurrir al FITE para realizar estas inversiones, pero claro, es que el FITE también se puede utilizar para otras inversiones, ¿no? Inversiones que podrían financiar otro tipo de actuaciones que pudieran generar riqueza en la provincia de Teruel. Entonces, no es que, como le digo, no es que no sea correcto recurrir al FITE, pero claro, si los turolenses pagan religiosamente esas mismas tasas, esos mismos tributos, igual que el resto de los aragoneses, pues quizás sería los de justicia que el FITE se utilizara para lo que se tiene que utilizar y no tanto para estas inversiones. Y centrándome ya en el tema para finalizar el tema del Plan Pirineos, también tenía algunas cuestiones, a ver si no las puede solucionar. En el año 2021, la convocatoria del año 2021 para inversiones en pequeñas poblaciones hablaba de unas subvenciones por valor de 6,25 millones de euros. No nos ha comentado si se han puesto en marcha estas actuaciones por esa cantidad. Y sí que ha apuntado la cantidad de 60 millones de euros invertidos hasta la fecha. Claro, si uno suma los 74,3 millones de euros, que era la cantidad que el año pasado nos informó, destinada para el programa de actuaciones directas en depuradoras, poblaciones de más de 1.000 habitantes equivalentes, y los 46,3 millones de euros para financiar el coste el coste que suponía el resto de las depuradoras del Pirineo, pues en núcleos más pequeños, pues eso da una cantidad
que asciende a 120,6 millones de euros. Entonces, claro, pues le tengo que volver a hacer la misma pregunta que le he hecho antes. Es decir, hemos invertido 60 millones y faltan por invertir otros 60 millones. Si a mí las cuentas no me salen mal. Y teóricamente estamos hablando de unos planes de depuración que se prolongan hasta el año 2024. Bueno, ¿se va a poder ejecutar? ¿Se van a poder ejecutar estas actuaciones para el año 2024? ¿O nos vamos a quedar a medias? Porque ahora el grado de inversión, por lo visto, estamos en el 50%. Ya le digo que si no son cifras correctas, pues me gustaría que usted nos resolviera las dudas que le he planteado. Y bueno, como no tengo tiempo de más, pues simplemente una pequeña duda también, la última duda que le planteo. Ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno la licitación, como ha informado, de la estación depuradora en Cerler y Candanchú, con una inversión en total de 9,4 millones y se prevé que puede ser cofinanciadas con fondos MRR. Queríamos preguntarle cuál es el grado de cofinanciación, porcentaje de cofinanciación que se espera en esta inversión. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. Señor consejero, la depuración hasta el año 2015 era noticia en muchos ámbitos de una forma negativa y en 2015 se cambió esa tendencia, por decirlo de alguna manera. Por eso se tomó la decisión de suspender los contratos en el Pirineo, una decisión que se ha demostrado que ha sido acertada y es la realidad. Había depuradoras sobredimensionadas, con tecnologías innecesarias para pueblos muy pequeños, con costes de mantenimiento elevados. Había depuradoras en pueblos donde hacía 60 años que no vivía nadie. Le pongo un ejemplo, Cerezuela, en el Valle de Bió. Había localidades pequeñas del Pirineo con depuradoras para miles de habitantes equivalentes donde vivía un escaso centenar. Por lo tanto, eso ponía en peligro la sostenibilidad de los planes de depuración en Aragón, depuración que es esencial para la salud de nuestros ríos. Además, esta buena salud tiene afecciones muy positivas en el territorio y en su desarrollo económico. Pero la depuración, los planes de depuración tienen que ser sostenibles en los tres aspectos, en el económico, en el medioambiental y también en el social. En este aspecto social es muy importante ya que la depuración de aguas puede tener un impacto muy positivo impactando en el desarrollo de la zona. Por eso, como decía al principio de mi intervención, hay que poner en valor el trabajo que se ha desarrollado desde el año 2015. Usted ya lo ha hecho, señor consejero, pero creo que es bueno insistir. Se ha trabajado con una mayor transparencia, con libre concurrencia en la selección de las inversiones. En los planes de depuración siempre se hablaba de la poca transparencia que se tenía. Se han cambiado los criterios técnicos, adaptando la dimensión real de los municipios, las infraestructuras, terminando con el sobredimensionamiento, trabajando con nuevas tecnologías más adecuadas, sin descartar los filtros verdes, con las tecnologías extensivas, con otras tecnologías que para pueblos pequeños son suficientes, como una fosa séptica. Estas tecnologías son soluciones perfectas para muchos pueblos pequeños, de pequeñas dimensiones, que no necesitan grandes depuradoras. Otro punto importante, se ha devuelto la autonomía sobre la depuración a los municipios. Son ellos los que deciden si quieren presentarse las convocatorias de subvenciones, si desean realizar la explotación de las depuradoras ellos mismos o a través del Instituto Aragonés del Agua. Se ha vuelto a poner en marcha el plan de depuración del Pirineo, que llevaba parado 10 años. En 2018 se volvió a poner en marcha y hay obras en marcha. Usted ha comentado algunas. Sallén, Formigal, Ansó, Canfrán Estación, Benasque, Torla. Es que en el año 2015 de las 327 depuradoras se habían construido 20, solamente 20 del Plan Pirineos. Se tuvieron que resolver esos contratos. Los tribunales dieron la razón al Gobierno de Aragón en su decisión por cambiar el modelo, que es lo que en definitiva se estaba haciendo, algo que está claro que ha hecho retrasar el proceso, pero por suerte se sigue avanzando. En este momento ya hay 76 actuaciones en marcha, cosa que es muy importante, porque tal como comentó hace un año en una comparecencia similar, se puede ver que se sigue avanzando y que se sigue mejorando en los planes de depuración del Pirineo.
En un año, el Instituto Aragonés del Agua gestiona 17 depuradoras más, se avanza, se mejora. Fuera del Pirineo, toda la depuración en localidades con más de 2.000 habitantes equivalentes está resuelta. En Teruel quedan 2 localidades, Iglesuela del Cid y Valdealgolfa, por ser licitadas. Una vez que estén ambas, Teruel estará completamente depurada a partir de los 1.000 habitantes equivalentes. En Zaragoza quedará una, en Onaspe, usted lo ha dicho, pero se sigue avanzando. Como decía anteriormente, hay que poner en valor la decisión que se tomó, todos los cambios producidos, pese a todas las dificultades que se han pasado. Ahora ya no se habla de una forma negativa de los planes de depuración en Aragón. Por eso hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando. Faltan cosas, por supuesto, pero hay que seguir en la misma línea y en la decisión que se tomó en el año 2015. Hay que seguir en la misma línea en el nuevo plan de Aragonés de saneamiento y depuración para que Aragón sea un ejemplo cuando se hable de depuración, para que todos los pueblos y ciudades aragonesas puedan depurar de una forma adecuada, con proyectos adecuados, de una forma sostenible y sin poner, algo muy importante, a ninguna administración en dificultades económicas, que es lo que estaba pasando en Aragón hasta el año 2015. Por lo tanto, consejero, ánimo a seguir en la misma línea y, desde luego, Aragón tiene que ser un ejemplo cuando hablemos de depuración y no un ejemplo de noticias negativas como sucedía hasta el año 2015. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Que me he enganchado con la mascarilla. Ahora. Gracias, presidente. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro en la falta de argumentación y en la falta de rigidez de argumentos del interpelador. Ha quedado claro que, evidentemente, lo que se ha venido haciendo la legislatura pasada y esta es ejemplar. Se ha remontado. Y en esta legislatura en particular hablamos continuamente de una remontada medioambiental, porque es que lo que se está remontando a nivel legislativo, a nivel de acción y a nivel de inversión es histórico. Y si lo que quieren es afearlo, pues está un poco torpe, porque entre otras cosas ha dicho como que se han creado los impuestos medioambientales de esta legislatura, que no es así, que se crearon en la pasada y no se han tocado, con lo cual, de entrada, torpe. Es cierto, señor consejero, creo que lo ha explicado muy bien, se ha realizado una política muy valiente en temas de depuración. Yo creo que me siento orgullosa de haber empujado, creo que hemos sabido empujar y actuar en este sentido hacia un cambio integral de la forma de concepción de la depuración en Aragón por parte del Gobierno de Aragón. Con los mimbres que teníamos, con un montón de concesiones por décadas, deudas, costes estratosféricos de mantenimiento de un sistema sobredimensionado, se le está dando la vuelta como un calcetín. Y se le está dando la vuelta bien. Nos gustaría ir más allá, pero de momento se están haciendo las cosas como se querían hacer. Partíamos de una interpretación de la Ley de Directiva Marco del Agua, que el señor Zelma se identificará perfectamente con ella, que es el agua para hacer negocio. Y, sin embargo, le estamos dando la vuelta para que la Directiva Marco del Agua sirva para depurar nuestros ríos y para que consumamos o tengamos unas masas de agua de calidad. Mañana mismo se junta la demarcación del Ebro aquí en Zaragoza y trabajaremos este nuevo plan de cuenca en el cual estamos trabajando todas esas deficiencias que todavía tenemos. Y sí, ya se ha dicho, Aragón no tiene ninguna sanción en torno a la depuración, ni una sola. Son municipios de más de 15.000 habitantes y muchos en manos del Partido Popular, de hecho. Entonces, en ese sentido, bueno, seguimos. Era un sistema privatizado, caminamos hacia la propiedad pública, hacia las inversiones directas, creando EDARs públicas bien dimensionadas, que eligen la tecnología, como bien se ha comentado, y el mantenimiento eligen también los municipios si se delega en el Gobierno de Aragón o se hace directa. Se recuperan concesiones de esas concesiones que supusieron tantos problemas. El despropósito del Pirineo, de la zona 10, de la zona de Teruel, que también se ha comentado, se hizo una gran labor de intentar y conseguir que no hubiera sanciones por esos incumplimientos, de derivar el dinero del convenio del Pirineo.
se rompieron esos contratos y se están construyendo esas depuradoras que estaban pendientes. Ayer mismo se comentaba Candanchu y Cerler, es decir, se está haciendo lo que se tenía que hacer de la mejor manera posible. El Gobierno de Aragón está asumiendo parte del sobrecoste que él solo creó con este sobredimensionamiento, está creando nuevas plantas con nuevas tecnologías, con eficiencia, adapta tamaños, adapta todo a la realidad aragonesa. El sistema de financiación lo hemos modificado, evidentemente, ya lo hemos dicho muchas veces, no todo lo que nos hubiera gustado a nosotros, pero el Gobierno asume esa sobredimensión con fondos propios, pero además es mucho más justo, incentiva las buenas prácticas y afronta las muchas más realidades de las que se afrontaban en los anteriores chapuzas. Hoy cumplimos la ley, insisto, cumplimos la ley en depuración, se están sancionando solo a municipios de más de 15.000 habitantes y en ese sentido pues nos sentimos congratulados de todo lo que hayamos podido participar en este cambio. Solo tenemos un problema serio de verdad, gordo en Aragón sobre vertidos y no es competencia del señor Olona porque la gestión es del Ayuntamiento de Zaragoza, donde está el Partido Popular. Ojo, cuidado, que le está diciendo a usted que incumple, que tiene sanciones y el que tiene varias reclamaciones o requerimientos de confederación es el Ayuntamiento de Zaragoza por incumplimiento en vertidos y en varios problemas técnicos serios y severos. Hablamos, por ejemplo, de que tiene problemas con el barrio de Peñaflor, sin resolver el final de Miguel Servet o la carretera Castellón, tanques de tormentas, colectores, el tema de Malpica. Tiene muchos problemas en el saneamiento, pero sobre todo la Cartuja, sobre todo la Almozara. La Almozara necesita una reconversión en... Es el mayor vertido de toda la cuenca del Ebro. Tienen ustedes un problema muy gordo. El mayor problema lo tiene Zaragoza y se llama Azcón, porque se hace muchísima foto y ni una sola acción. Quiero decir, mira, me ha arrimado. Quiero decir, mucha foto de arbolito, pero cuando tiene problemas medioambientales de verdad, no hace nada. Y ese es el problema que tenemos, que lo ha dejado claro usted, no les importa lo que pase en la depuración. Cuando ustedes gobiernan, no hacen nada. En ese sentido, propongan algo y hagan algo, que creo que es lo importante para Aragón y para los que aguas abajo, ya también en Aragón, tienen un problema muy grave con los vertidos de Zaragoza. Gracias. Gracias, señora de Santos. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Cin. Gracias, señor presidente. Señor Olona, vuelven a debate las redes de saneamiento y depuración de las aguas. La Directiva Marco del Agua surgió de la necesidad de armonizar actuaciones en materia de gestión de agua de la Unión Europea. Su objetivo, conseguir el buen estado de las aguas ecológicas para 2015. Estamos en 2022 y no se están cumpliendo estos requisitos al 100%, compromiso que queda reflejado en el acuerdo de gobernabilidad. Yo no le hablo de sanciones, le hablo de un compromiso que no se ha cumplido. Sobre el tratamiento de aguas residuales, la Directiva Europea fijó una serie de requerimientos mínimos para su recogida y tratamiento. Hoy en día aún hay zonas que siguen padeciendo la falta de depuración. El señor Celma también lo ha comentado. El primer convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino y el Gobierno de Aragón data de 2008 y su objetivo era la coordinación y la financiación para ejecutar actuaciones relacionadas con el ciclo integral del agua. El plan suponía una inversión de 365 millones de euros, 169 financiados por el Estado mediante pagos periódicos hasta 2015 y el resto mediante ingresos previstos del canon de saneamiento, posteriorica y actualmente reformado IMAR. Como bien sabe, desde Ciudadanos votamos en contra porque, entre otras cuestiones, tal y como apuntó mi compañero el señor Saz, los impuestos medioambientales como este, por su propia naturaleza, destinan primordialmente sus recaudaciones a obras de inversión para paliar la contaminación provocada por las aguas residuales. Dicha finalidad no se atiende. Propusimos una enmienda incidiendo en la priorización de estos recursos en línea con el dictamen de la Comisión Especial del ICA, pero no prosperó.
Este impuesto, ya saben, que ha llegado a provocar esa insumisión fiscal, entre otras cosas, por parte de habitantes de administraciones locales obligados a pagar impuestos en municipios donde no se trataban las aguas ni se estaban construyendo depuradoras. Que el convenio de colaboración indicara que las actuaciones se dirigían a obras del ciclo integral del agua y no exclusivamente a la depuración, hizo que el dinero se gastara en otro tipo de obra. Recordemos que en 2018 se abrió una comisión de investigación del Plan de Saneamiento y Depuración abanderada por uno de sus socios de Gobierno. Bueno, el mal está hecho. Ahora toca mirar hacia adelante buscando soluciones que eviten despilfarro de fondos públicos y de agua. A principio del mes de marzo, el Gobierno central aprobó el PERTE de Economía Circular y el 22 de marzo el de Digitalización del Ciclo del Agua para modernizar el sector y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible con avances en sensorización, monitorización y telemando de infraestructuras de saneamiento que mejorarán la depuración de las aguas y permitirán una mayor reutilización del recurso. En Aragón se puso en marcha en enero de 2020 la Estrategia Aragón Circular, impulsada conjuntamente por su Consejería y la de Economía. Así que ya tenemos algo andado. Queríamos que nos contara respecto a uno y otro PERTE, aunque no haya reparto a comunidades autónomas, qué cree que se puede hacer al respecto. El Plan de Pirineos de Depuración de Aragón, con 100 millones de euros, se desbloquea debido al cambio de modelo de depuración, aunque todavía quede ese pequeño porcentaje. Usted ha dicho que era un 5%, no por pequeño, menos importante. Ocurre lo mismo con la conectividad. Estos porcentajes suelen ir emparejados y ambos derechos, el de agua de calidad y de conectividad, no pueden no darse. En la provincia de Teruel se aprobó la convocatoria de subvenciones con cargo al FITE para el impulso de actuaciones relacionadas con la depuración de aguas residuales para el periodo 2022-2024. Es una manera de no perder fondos FITE, aunque no estuvieran formulados inicialmente para esos fines. El señor Morón también le ha hecho una pregunta que se la lanzo yo igualmente. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil para digitalizar procesos de depuración de aguas residuales. Nos gustaría que nos concretara si hay proyectos en esa línea que abaratan costes y protegen el medio ambiente. Usted ha hablado de que había variedad tecnológica. En los municipios pequeños no se puede pretender instalar sistemas de depuración a gran escala. El saneamiento se debe hacer a la carta acorde a las necesidades del territorio. La innovación y la digitalización son claves para implantar tecnologías más económicas. Asimismo, no debemos olvidar que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia que tiene dotar a la población de eficientes sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales. De hecho, numerosos proyectos de investigación desarrollados en estas redes han ayudado a frenar la propagación de la COVID-19 y de otros virus. El residuo ha de considerarse recurso y el gasto debe dejar paso a la generación de ingresos. Las EDAR han de convertirse en centros que produzcan estos recursos. A respecto de esta cuestión, queríamos saber qué opina de las biofactorías. Cuyo objetivo son residuo cero, 100% de reutilización de agua tratada y autosuficiencia energética. En la revisión del plan de depuración, uno de los programas es el de analizar las situaciones de las EDAR y la posibilidad de aplicar sistemas necesarios para la reutilización de las aguas residuales antes del 2044. Es un horizonte a muy largo plazo y queríamos saber si ya se está trabajando en esta dirección. Y respecto a la autosuficiencia energética, queríamos que nos contara qué balance puede hacer de la instalación de placas fotovoltaicas en algunas EDAR, en Binefa recientemente, en las de Monzón, Fraga y Zaidín, y para cuándo está previsto acometer estas actuaciones en las restantes propuestas. Gracias, señor. Gracias, señora Cim. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Jimeno. Gracias, presidente. Y oiga, señor Celma, me dice el señor Galeano, bueno, no sé si está, no lo veo, sí. Me dice el señor Galeano que si quiere le puede dejar el informe de Ecociudad de la Cámara de Cuentas para que vea lo que dice sobre Zaragoza, sobre el ICA y sobre la depuración. Entre otras cosas, pues los zaragozanos pagan como cualquier otro aragonés o incluso menos. Y de arma arrojadiza la que utilizan ustedes, pues si siguen acercándose a Vox, quienes se van a excluir en materia medioambiental son ustedes. Y ya
Primero, señor consejero, por supuesto, darle la bienvenida y agradecer su presencia. Y lo cierto es que me parece muy acertado y aplaudo el que el Partido Popular haya solicitado su comparecencia para hablar de este tema, puesto que usted tiene mucho que contar y, es más, puede estar orgulloso y sacar pecho de los grandes avances conseguidos en los últimos años en materia de depuración de nuestras aguas. La depuración adecuada de las aguas residuales es una prioridad manifiesta para el Gobierno de Aragón y a ello se están dedicando importantes recursos técnicos y económicos. Ha hecho alusión al contexto en el que nos encontrábamos, cómo se han ido superando a lo largo de estos años importantes barreras, cómo se han resuelto graves problemas existentes y cómo se han reorientado las políticas y los criterios. Y por eso vuelvo a poner en valor algo que hoy parece lógico, pero que no existía: convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva. Esto es transparencia y objetividad, autonomía de los municipios sobre la depuración, es decir, libertad para presentarse a las convocatorias y para decidir sobre el modelo de explotación. Y, por último, la incorporación de esos criterios de los que hablaba de tipo técnico y funcional, criterios ambientales, económicos, socioculturales y la imprescindible coordinación, comunicación entre las diferentes instituciones, incluida, por supuesto, la participación efectiva de los ayuntamientos. Por tanto, y resumiendo, resaltar este cambio, este giro rotundo del modelo eficaz y eficiente, modelo público y participativo. No entraré en el detalle de las actuaciones realizadas, puesto que ya se han ido relatando y desgranando por parte de portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, también por usted, por el propio consejero, pero sí algunas puntualizaciones. Nos hablaba de la explotación de las depuradoras que gestiona directamente el Instituto Aragonés del Agua, que esta explotación se ha ido incrementando, puesto que muchos municipios le encomiendan la gestión una vez finalizada su construcción. Hablábamos de, a finales del 2021, de 236 depuradoras a cargo del Instituto Aragonés del Agua. Hablando de infraestructuras de depuración, es clarísimo el avance, es clarísimo el importante esfuerzo e impulso en estos últimos años. Usted dividía en dos partes esas actuaciones. Por un lado, el nuevo Plan Pirineos, en el cual se actúa o bien directamente a través del Instituto Aragonés del Agua o vía subvenciones a municipios de menos de 1.000 habitantes equivalentes, y por otra, del resto del territorio, donde, como todos sabemos, la depuración y saneamiento está mucho más desarrollada. Yo ya no voy a dar datos, ahí están. Y por más que algunos portavoces de la derecha se esfuercen en despreciar el arduo trabajo realizado por el Departamento, por el Gobierno de Aragón, en materia de depuración, la realidad es abrumadora. Solo como ejemplo, y para cualquier ciudadano que lea la prensa habitualmente, son evidentes el trabajo y los avances en este sentido. 12 de enero del 2022, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el señor Olona, ha visitado la estación depuradora de aguas residuales de Binefar, Huesca, una de las 4 donde ya se ha instalado placas solares. El objetivo es mejorar la sostenibilidad ambiental de las instalaciones de depuración que gestiona el Gobierno de Aragón, disponiendo de una nueva fuente de energía renovable que permita reducir el consumo eléctrico convencional y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2. Criterio medioambiental, señorías. 3 de marzo de 2022, Olona visita la SEDAR de Mas de las Matas y Castellseràs, que, por cierto, tuve el placer y la oportunidad de acompañarle. Tecnologías bien distintas, la tradicional y la conocida como filtro verde. Criterio técnico y funcional, señorías. También comunicaba más de 12 millones de euros invertidos en la provincia de Teruel en los últimos años. 19 de marzo de 2022, el Instituto Aragonés del Agua publica una nueva convocatoria dotada con 2,5 millones de euros, que permitirá completar las necesidades de depuración en los núcleos urbanos de menos de 1.000 habitantes equivalentes en la provincia de Teruel. Último Consejo de Gobierno. Ayer mismo el Gobierno de Aragón autoriza la licitación de los contratos de obras de construcción y funcionamiento inicial de las estaciones de depuración y aguas residuales de Cerler y Candanchú, con una inversión cifrada en 9,4 millones de euros. Resumiendo, en 5 años, 134 actuaciones, casi 80 millones de euros. Incidir una vez más en que el Gobierno de Aragón tiene una hoja de ruta clara, un planeamiento coherente y unos proyectos a los que se les ha dado un mayor impulso por su necesidad y por ser prioritarios. Felicitarle, señor Olona, y, como siempre, brindarle el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora Jimeno. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Sanz, le confesaré que usted me ha hecho la pregunta que no quería que me hicieran. Señor Celma, que no vengo aquí con armas arrojadizas. Efectivamente, tengo que reconocer que deberíamos tener el plan de saneamiento. También, permítame que me defienda. Ya se lo he dicho, deberíamos tenerlo. Acaba de decir la señora Jimena, se lo agradezco. Creo que es evidente que tenemos el Gobierno una hoja de ruta perfectamente establecida, con una base normativa. O sea, el consejero no está actuando de manera improvisada ni de manera incomunicada o de manera secreta, ¿verdad? Que sería imposible. Pero es verdad que formalmente ese plan, que debería ser anterior a todo esto, pues por las circunstancias habidas, pues no está. En fin, es verdad. Y me tengo que, en fin, acepte mi compromiso de que estará lo antes posible, porque si no, podemos llegar a la situación que esté todo hecho y hagamos el plan cuando ya esté todo terminado. Permítame la excusa, al menos, también de que en este contexto que he intentado describir brevemente, es una cuestión formal, porque la hoja de ruta está y las actuaciones está. Y estas comparecencias y otras muchas, y espero que me pregunten más, pues da la oportunidad pues, de que ustedes conozcan perfectamente lo que se está haciendo. Pero no me excusa, ¿verdad?, de reconocer que ese plan debería estar. ¿Qué impacto va a tener el IMAR? Pues mire, señor Sanz, menos recuperación de costes y más dificultad financiera, porque va a haber menos recaudación. ¿Tienen potestad los ayuntamientos de elegir? ¿Van a tener? Ya la tienen. Por la vía de la subvención son ellos los que hacen los proyectos. Sí, totalmente. Que sí, que señores. Hombre, vamos a ver, unos proyectos que después se tienen que aprobar por parte del Instituto y bueno, pero yo creo que puedo afirmar que la tecnología, en ese caso, la definen los ayuntamientos. Y cuando es actuación directa, le aseguro que participan. Vamos, desde luego, me atrevo a afirmar también que no hemos hecho absolutamente ninguna instalación en contra de los planteamientos de ningún ayuntamiento. No les puedo contestar a todos. Señora Peirat, le agradezco, sí, efectivamente, en Teruel 12 millones de euros que hemos invertido ya. Estamos aplicando, sí, efectivamente, el FITE. Señor Morón, pues bien, si yo entiendo su lógica, pero si quitamos el FITE, ¿de dónde sacamos el dinero? Si bajamos el IMAR, ¿verdad?, bajamos el ICA, no utilizamos los recursos que tenemos, pues mi pregunta, y respóndansela a ustedes cada cual, es cómo lo financiamos. En fin, no quiero ser pesado en esta cuestión. Desde luego, en Teruel, creo que lo he dicho antes, pero si no lo he dicho lo quiero dejar claro, dejaremos resuelto todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes. Señor Morón, usted decía, y le agradezco, ¿no?, que contribuye a aclarar. Mire, es verdad, hace un año yo hablé de 120,6 millones de euros. Mire, como lo que buscamos ante esta penuria financiera que tenemos, además también reducir costes, que creo que habría que hacerlo, aunque no se tuviera la penuria, pues hemos ajustado la previsión. Y esos 120,6 son 100. Por eso no le cuadraban las cifras y le agradezco que tenga la posibilidad de aclararlo. Estamos hablando ahora de 100 millones de inversión, de los cuales 73 corresponden a las actuaciones directas, de los cuales 32,8 ya están comprometidos y 27 para la vía de subvención, de los cuales, fíjese, tenemos ya comprometidos 22,4. O sea, la vía de subvención en el Plan Pirineos prácticamente está ya cumplida y nos queda pues poquísimo. Me preguntaba usted muchas cosas más que no le voy a poder responder por razones de tiempo, pero a ver, sí, yo he dicho un 5%, no pretendía decir que hemos avanzado un punto, porque hace un año dije un 6%. Le podría haber dicho también hoy mismo un 6, no lo tomé en ese sentido. Lo tomé en el sentido que permítanme que insista, nos queda ese 5 o 6%
que es lo más difícil porque son poblaciones muy pequeñas. Ese es el problema que tenemos y es la complicación que tenemos, señor Celma, de verdad. Ese es el reto que tenemos. Aparte de la cuestión formal que ha puesto de manifiesto el señor Sanz. Lo de los 675 municipios y que ahora son 500 que ha dicho el señor Celma, pues no le voy a decir que es que hemos resuelto a 175. Pues hay 675 núcleos, que es la cifra que di en aquel momento y que ahora pues serán, pues no sé los que son, de verdad, ahora mismo esta cifra no se la puedo concretar, pero que vuelvo a lo mismo, que es que la mayor parte tienen menos de 100 habitantes y no tiene ningún sentido que hagamos depuradoras de 2 ni 3 millones de inversión, ¿verdad? Esa es la cuestión. El dato, me pregunta la cofinanciación de Candanchú y Cerler, es muy elevada porque hemos concentrado los fondos, ¿verdad? No es propiamente un régimen de cofinanciación. El Ministerio, a través de los MRR, nos aprobó 4 millones de euros y los estamos aplicando en esas dos. Sí que le puedo decir que no nos llega, aún así tenemos que complementarlo, pero no es un régimen propiamente de cofinanciación. Señor Palacín, en fin, yo le agradezco porque, en fin, no en el sentido que a mí me conviene, sino que me ha ayudado a demostrar que efectivamente hemos avanzado. Usted ha sido muy expresivo, ¿verdad? Ahora ya no es noticia, no somos noticia en los medios en el sentido que se suele ser noticia, ¿no? De cosas más bien negativas y a Aragón no le favorece para nada. Permítanmelo resaltar en ese sentido al que se refería el señor Palacín. Y efectivamente, es que había muchas depuradoras previstas, particularmente en el Plan Pirineos, que es que no hacían falta. Permítanme que les confiese, yo decía internamente, y lo digo ahora aquí públicamente, es que yo no quiero ser el consejero que haya llenado el Pirineo de depuradoras que no hacen falta. Y por eso hicimos lo que hicimos. Y creo que se ha demostrado que fue acertado, ¿no? Señora de Santos, pues ya lo creo que hemos remontado. Y ya lo creo, eso ya le doy yo fe, de lo que empujaron ustedes la legislatura pasada. Pues lo sé muy bien. Ahora le digo una cosa, no se me enfade, ¿eh? Me gusta más cómo empujan en esta legislatura, ¿eh? Comprenda que... Pero claro que empujaron, ¿eh? Claro que empujaron. Y es verdad, y fruto de ese empuje, pues claro que contribuyó, hay que reconocerlo así. Sabe que en privado siempre se lo he reconocido, pues se lo hago ahora en público, que creo que no es la primera vez, pero se lo hago públicamente porque efectivamente todo ese empuje, utilizando este término, pues claro que fue determinante para que se hayan producido todos estos avances. También lo habríamos hecho, creo, en fin, también habríamos avanzado bastante, ¿verdad? Pero las cosas como son. Señora Zin, la verdad es que veo que usted se conoce bien el tema y se lo agradezco, porque contribuye de esta manera, pues, en fin, a que esto sea constructivo y de verdad que le agradezco el planteamiento que ha hecho y las cuestiones tan concretas a las que he hecho referencia. Es fundamental, efectivamente, reducir costes. ¿Cómo lo planteamos la reducción de costes? Pues sobre todo eligiendo la tecnología adecuada en cada caso. Es una cuestión eminentemente técnica. Cuidado, que yo también soy de la opinión que no porque sea técnico y lo decidan los técnicos son infalibles, que políticamente hay que estar también al tanto, cuestionar las cosas y discutirlas aquí, efectivamente. A ver, ¿se ha hecho usted también referencia al FITE? Pues me remito a lo que ya le he dicho al señor Morón. ¿Qué quiere que le diga? Ha puesto una cuestión que sí me ha hecho recordar, efectivamente, en relación con la COVID, ¿verdad? Hubo una contribución, creo que útil, desde el punto de vista de las analíticas que hacíamos en las depuradoras y cómo se pudo incluso anticipar, ¿verdad?, algunas cuestiones. Bueno, pues yo creo que fue una pequeña contribución que también le agradezco que haya recordado. El tema de la cuestión fotovoltaica. Mire, esa es una cuestión, es una vía, una herramienta clave para lo que usted preguntaba antes de la reducción de costes. Y además hemos implantado, creo que, espero una buena práctica, porque concretamente la de Binefar responde a un modelo que se ha implantado, que es la propia empresa que gestiona, quien la ha hecho, quien la hace, o sea, la inversión la hace la propia empresa, por dos motivos. Uno, por un incentivo propio
de mercado, ¿verdad? Porque le conviene, porque reduce sus costes energéticos. Pero la parte que nosotros aportamos es porque eso también le reconocemos en términos de puntos, ¿no?, a la hora de participar en los concursos públicos. Ese es el incentivo que hemos introducido desde el punto de vista público. Y creo que es una de las mejores maneras de reducir costes en la explotación y más, ¿verdad?, con el panorama energético que tenemos. Y señora Jimeno, mire, solo me queda tiempo para decirle una cosa, aparte de darle las gracias, como siempre, que me ayuda a completar mi propia descripción. La prioridad del Gobierno en esta materia, pues les voy a decir cómo se concreta en un término muy específico. El Departamento, todos los años, y ya lo hacía mi antecesor, tiene que transferir entre 5 y 10 millones de euros al Instituto del Agua para cubrir el déficit que hay y poder en el desarrollo de lo que hoy estamos hablando. Quizá con el resultado, la previsión del IMAR, que es reducir, pues nos veremos obligados a aumentar esa transferencia. Y no duden una cosa, esos entre 5 o 10 millones de euros que transferimos no los aplicamos en ninguna otra cosa. Vuelvo otra vez. Perdone, señor presidente. Estoy por terminar. Gracias. Bueno, hoy les pediré que el café lo tomen un poquito más rápido y nos reanudaremos la sesión a las 4 de la tarde. Gracias.
Buenas tardes. Retomamos la sesión plenaria y continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 2022 sobre el alumnado ACNEAE presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Ledesma por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Me dirijo a ustedes en esta proposición no de ley que debería presentar mi compañera Pilar Cortés, pero que por motivos de salud no puede estar con nosotros hoy. Le deseamos, o al menos le deseo, en nombre de mi grupo, un pronto restablecimiento. Se trata de una proposición no de ley técnica, con conceptos próximos, pero con conceptos distintos. Es una proposición no de ley que va sobre los alumnos o que pretende poner el foco sobre las necesidades de los alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, los conocidos como alumnos ACNEAE. Por otra parte, una expresión horrible, ya me lo permitirán que lo diga. Es decir, es la que ha calado en el sector educativo, es la que se utiliza, pero personalmente me parece una expresión bastante poco acertada. Es un acrónimo, pero bueno. Son alumnos que requieren una atención educativa diferente a la atención ordinaria que se viene prestando. Son alumnos que bien tienen necesidades educativas especiales por retraso madurativo, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno de la atención de aprendizaje, o bien son alumnos que necesitan apoyo educativo por tener dificultades en el aprendizaje, con déficit de atención, altas capacidades intelectuales, bien por haberse incorporado tarde al sistema educativo o bien por condiciones personales o historia escolar. Son motivos que la Ley Orgánica de Educación tiene tasados y son los que se definen, todos ellos se definen como alumnos ACNEAE con necesidades de apoyo educativo. Y todo esto es para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales en el proceso de formación. Se trata de medidas a veces generales, otras específicas y son pues, en función de qué necesidades, las necesidades generales, por ejemplo, el apoyo, el refuerzo en matemáticas, lo pueden decir los tutores, pero ya si se trata de necesidades más específicas, tienen que estar o bien evaluados por los equipos orientadores o incluso, en algunos casos, diagnosticados médicamente. Y esto ya me permitirán que es una forma muy resumida de plantear lo que son los alumnos ACNEAE y ya pido disculpas de antemano a quienes esta simplificación pueda haber molestado o pueda molestar, bien porque conocen el tema en profundidad por relación personal o profesional. Pero ¿por qué presenta el Partido Popular? ¿Por qué el Partido Popular presenta esta iniciativa en las Cortes de Aragón? ¿Qué pasa para que sea necesaria esta proposición? Pues pasa que en 2018 el Gobierno de Aragón hizo una orden de la Consejería de Educación para desarrollar tanto la ley como el decreto aragonés que regula a estos alumnos ACNEAE y bueno, pues no recoge adecuadamente las relaciones, las distintas tipologías que hay en este tipo de alumnos y las medidas especiales o específicas y las generales que se aplican al caso. Además de exigir o de no exigir, para ser más exactos, una autorización de los padres para que sus hijos sean evaluados por los equipos orientadores. Y esto ya es una cesión, una concesión que va muy propia de la izquierda, que va siempre en la línea de quitar a los padres la tutela sobre sus hijos o de reducirla. Algo muy propio de la izquierda, como he dicho, que quiere siempre pasar a la Administración por encima de los padres y de las familias, diluir las responsabilidades en el colectivo. Desde una medida tan sencilla como no requerir la autorización de los padres para evaluar a sus hijos, hasta las propuestas ideológicas más radicales de las izquierdas que pretenden colectivizar la crianza y educar a los hijos, que gracias a los aragoneses ninguna de esas propuestas de las izquierdas más radicales se encuentran representadas en este Parlamento. ¿Y por qué actúa así la Administración aragonesa? ¿Por qué no recoge bien lo que dice la ley y el decreto aragonés? Pues porque al final esto tiene un coste muy elevado y pues evidentemente les cuesta hacer ese esfuerzo, y otra por una cuestión de mentalidad. No están acostumbrados algunos burócratas a que la Administración esté al servicio de los ciudadanos o de
en este caso de los alumnos, sino que más bien que piensan que los alumnos están o los ciudadanos tienen que estar al servicio de la Administración. Y esto es un poco el principio de hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos que defendía el conde Romanones. Y al final es que al frente de la Consejería de Educación lo que tenemos es el ejemplo perfecto de un burócrata que ha crecido siempre dentro de la Administración educativa y que no ha cogido el hábito de perfil de político que tiene que tener. Como político tiene que cumplir la ley, cumplir las sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se lo dice muy clarito. Le dice exactamente en qué términos tiene que... Y lleva ya más de un año sin modificar esa orden. Al final se hace necesaria esta proposición no de ley para exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para que el Gobierno de Aragón se ponga en la piel de los alumnos y de las familias que tienen alumnos con necesidades de apoyo educativo, y se hace necesaria esta proposición no de ley que presenta el Partido Popular para ayudar y para apoyar a las familias, para ayudar y para apoyar a los alumnos que tienen necesidades especiales de apoyo. Así que, señor consejero, deje su perfil de burócrata y póngase ya el perfil de político, resuelva el problema, cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y ayude a las familias que tienen hijos con necesidades especiales de apoyo. Gracias. Gracias, señor Ledesma. Turno ahora de intervención para el resto de los grupos parlamentarios, comenzando por el señor Sanz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Señor Sanz, cuando quiera, tiene la palabra. Señorías, debatimos hoy sobre los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y sobre una orden del 2018, la Orden 1005, que cuando salió Izquierda Unida ya denunció y ya también advirtió de las consecuencias que podía tener. Permítanme que aborde, señor Ledesma, este debate desde la cuestión pedagógica y de planificación educativa, que a mi juicio, y de recursos, que a mi juicio es lo correcto. Al fin de cuentas, usted propone la traslación de una sentencia a nuestra norma aragonesa que abunda precisamente en estas cuestiones más allá de las que usted ha citado, que considero no ha sido muy acertada, a mi juicio, la intervención que ha tenido y sobre todo el final. En cualquier caso, esa orden que propuso, ¿qué supuso? Pues supuso que el reconocimiento de la condición de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se retirase para el 69% de los alumnos que estaban en esa situación y, por lo tanto, se limitaba el acceso a recursos, a dotación necesaria para garantizar ese apoyo de forma precoz. De forma precoz, que es lo importante. Para Izquierda Unida fue una fórmula de limitar, entre otras cosas, las necesidades de profesorado de apoyo y reducir, además, datos necesarios para conocer la realidad de forma objetiva, ¿no? El alumnado con estas necesidades incluye a los que se necesitan una atención educativa distinta a la ordinaria, por 6 casas distintas, diferenciadas, actuaciones que en cualquier caso no deberían distinguir entre específicas y generales, por cuanto ambas, específicas y generales, requieren de ese apoyo específico, la incorporación también a las programaciones didácticas y ser acordes al plan de atención a la diversidad de los centros. Y estas cuestiones exigen medios y recursos para ser llevadas a cabo y, si las sacas, al final no se pueden desarrollar. Por lo tanto, esos recursos adicionales es lo que hay en la trastienda de estas cuestiones, y dentro de esa trastienda es destacable la insuficiencia, el desborde de la red de orientadores. Por eso, señorías, se plantea que antes de ser evaluado por el orientador, un alumno, los docentes que detecten una necesidad concreta deben poner en marcha esas actuaciones generales, y solo si esas actuaciones generales no son suficientes, entonces derivarlo a actuaciones específicas. ¿Pero qué ocurre? Esto en la práctica supone que pasa incluso un año entero hasta que el alumno con esas necesidades tenga un protocolo de intervención precoz que garantice su superación. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el ahorro y ahí es donde está el resultado. La sentencia, bueno, pues lo que pone de relieve es la necesidad de repensar el proceso de actuación con este tipo de alumnado, con estas necesidades, la necesidad también de tener una dotación suficiente en el marco de la orientación y la urgencia, señorías, otra vez más, de la publicación de ese cuarto decreto de inclusión que regula las condiciones y los recursos necesarios para estas cuestiones y otras, ¿no? Vamos a votar a favor porque es urgente mejorar esa atención precoz al alumnado, y sabemos que está en modificación ahora mismo esa orden, pero lo que se está tramitando no tiene que ver con el espíritu del debate que estamos teniendo aquí, por cuanto el enfoque general no se va a modificar.
Simplemente se pretende recoger la caracterización de las actuaciones generales, conservando el mismo espíritu, como les digo, y el mismo enfoque que ahora mismo está en vigor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es modificar esta cuestión, reconocer la realidad tal y cual es y disponer de recursos y medios suficientes y adecuados para atender a la diversidad de las necesidades específicas de apoyo educativo, en este caso concreto, con una red potente de apoyo a la escuela, en este caso concreto, a la educación, y eso es lo que Izquierda Unida ha defendido siempre y, en consecuencia y en coherencia, votaremos favorablemente. Gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirat, cuando quiera tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues desde el Grupo Aragonés, ya me lo han escuchado en otras ocasiones, estaremos y acataremos lo que nos dicen las sentencias, como no puede ser de otra manera. Pero sí, nosotros entendemos que en este tema en concreto el Departamento de Educación sí está cumpliendo con la sentencia 24/21 y ejecutándola. Para ello se comenzó por la modificación, como todos sabemos, del Decreto 188/2017, comenzado ya en fecha 21 de abril de 2021, fecha en la que se inició el procedimiento de elaboración del proyecto por el que se modifica el decreto al que hacía referencia, que regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. En la actualidad, como todos conocemos, nos encontramos en la tramitación de dicha modificación. Se finalizó el periodo de consulta pública previa, así como la información pública y audiencia, y tras el análisis de las alegaciones emitidas se está tramitando la nueva versión de este proyecto de decreto con esas alegaciones. Una vez que se modifique este decreto y entre en vigor, se procederá, como no puede ser de otra manera, a la modificación de la Orden 1005/2018 a la que ustedes hacían referencia. Y entre los artículos que se proceden a modificar se encuentran el 14, el 16, el 20, 21, 22, 23, entre otros. Estos últimos hacen referencia específica a todo lo relativo a estos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para que puedan avanzar en su etapa educativa. Por lo que desde el Grupo Parlamentario Aragonés sí entendemos que se están cumpliendo los trámites previstos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Peirat. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Arranz, cuando quiera tiene usted la palabra. Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, desde Vox defendemos siempre que la educación ha de ser de calidad e inclusiva y adaptada a las diversas necesidades de los alumnos, además de que ha de ser el mejor ascensor social. Por ello, nos opondremos siempre a todas esas reformas que hacen crecer la brecha social. Por un lado, estarán esos alumnos que acudan a colegios elitistas internacionales y exclusivos y, por otro, alumnos que sufran esa educación diseñada para adoctrinar y para rebajar el nivel académico, el sentido crítico y que pretenden igualar por abajo. Esos que estudiarán una historia no cronológica, unas matemáticas con perspectiva de género o los grandes hitos del feminismo o del colectivo LGTBI, en lugar de estudiar la conquista de América, la hispanidad o la Revolución Francesa, y que se potencie la emoción en lugar de la razón. Desde luego, el socialcomunismo también va a generar alumnos y personas con grandes carencias y grandes necesidades especiales. Ya lo creo que sí. Formalmente se entiende por alumnado AFNEAE a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Alumnos que en algún momento de su escolarización o a lo largo de su etapa de aprendizaje necesitarán una respuesta educativa diferente a la ordinaria. Es decir, todos aquellos que precisan una educación especial, específica, diferente a la ordinaria y adaptada a sus circunstancias concretas, y ya sea por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastornos del espectro autista, por ejemplo, por sus condiciones personales, por su historia escolar o por sus altas capacidades también.
Todas estas diversas y complejas situaciones deben abordarse de cara a dar una respuesta efectiva a todas esas necesidades. Y también es muy importante el tiempo en el que se diagnostiquen y el tiempo que se les dé la respuesta, porque es muy importante a esa edad sobre todo. Apoyaremos esta iniciativa parlamentaria, como no podía ser de otro modo, pues insta al cumplimiento efectivo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de febrero de 2021, sentencia 24/2021, para impulsar la inclusión de todo tipo de alumno, de todas esas diversas situaciones existentes en los términos expresados en la misma resolución. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Ay, perdón. Del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Disculpe, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, hoy el Partido Popular nos trae una PNL para que se ejecute la sentencia que regula las actuaciones de intervención educativa inclusiva, y lo que tenemos claro es que frente a una sentencia firme no cabe ningún debate, porque realmente las sentencias son de obligado cumplimiento no solamente por parte de las administraciones públicas, sino de cualquier ciudadano, y todo el mundo está obligado a cumplirla. Consideramos que la respuesta educativa que se viene ofreciendo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo deben ir mejorándose con arreglo a la modificación del Decreto 188/2017, y que una vez que la modificación entre en vigor se debe modificar también la Orden 1500 de 2018 que regula esa normativa. Y desde el Departamento de Educación se está trabajando en esta línea para ejecutar la sentencia, porque es necesario que la respuesta educativa atienda a la diversidad de las características individuales y a las necesidades específicas de cada alumnado, ofreciendo igualdad de oportunidades. Es necesario convivir con principio de atención de diversidad, derecho a la plena participación y aprendizaje y éxito de todo el alumnado si queremos conseguir una escuela inclusiva. Y así, desde esta perspectiva, el derecho a la educación es el derecho a una educación sin más adjetivos, de todos y todas, para acceder a un sistema educativo en igual de condiciones. Pero no solamente es de obligado cumplimiento esta sentencia, usted, señor Ledesma, también lo ha dicho. La LOMLOE ha modificado los artículos a los apartados 1 y 2 del artículo 71, donde habla de atender las necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos de desarrollo del lenguaje o desconocimiento de la lengua. Y esa ley también pone de manifiesto que en el plazo de 10 años deben cumplirse la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, además, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para las mejoras de la atención del alumnado. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también son de obligado cumplimiento, también pasa por eliminar las diferencias de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza para las personas vulnerables, las personas con discapacidad o los niños en situación de vulnerabilidad. Y también pasa por construir instalaciones educativas en entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todo el alumnado. Con lo cual, señor Ledesma, no podemos apoyar su propuesta, porque lo que he dicho al principio es de obligado cumplimiento las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora de Santos, cuando quiera tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bien, como se ha comentado, se está proponiendo que se cumpla una sentencia y la sentencia se está cumpliendo, con lo cual, evidentemente, bueno, pues no vamos a votar en contra. No solo se está cumpliendo, sino que el decreto se está adaptando también a la nueva ley. Es decir, que ha habido todo un proceso público en el que ha habido participación, está todo colgado en el portal de transparencia y de participación del Gobierno de Aragón. Y bueno, ya hay críticas de hecho a esa tramitación o a lo que está en borrador todavía, pero eso evidencia que se está aplicando. La tramitación de un proceso así son conocedores de que no se hacen en un mes, y de hecho para asegurar la participación de toda la comunidad en el mismo. No obstante, una vez aprobada, falta también la modificación de la orden, que también han comentado. Y se han afrontado todas las cosas que se han explicado ya, que no voy a ser reiterativa. En ese sentido, un saludo a la sustituida y bienvenido al tema, porque me parece que ha quedado claro que era un poco nuevo o novedoso el asunto para el señor Ledesma.
hay muchas carencias para este tipo de alumnado. No es que lo digamos nosotros, lo ha dicho la comunidad educativa desde hace muchos años, lo ha dicho el Justicia de Aragón, lo están diciendo los profesionales, faltan medios, se va evolucionando, pero falta mucho. Además, conforme avanzan los conocimientos científicos y sociológicos, cada vez hay más diagnósticos, cada vez es más compleja la diversidad de distintas atenciones que se precisan y, evidentemente, pues, superar al 100% estas necesidades dista en el tiempo. No obstante, se trabaja en esa línea, se mejoran los medios, un ánimo a los equipos de orientación, que también necesitan ser mejorados y ampliados y reforzados, y, evidentemente, ánimo a las familias que acompañan y trabajan y a los profesores en el aula que trabajan con estas dificultades, ¿no? Que bueno, cada chaval es de una manera y hay muchos ya diagnosticados como acnés y acnaes, bueno, las distintas categorías que, como digo, cada vez hay más, ¿no? Lo único que es que resulta curioso que sea precisamente el Partido Popular el que intente hablar de derechos sociales y familiares en torno a la educación, cuando extirparon todo lo que pudieron cuando estuvo en sus manos. Y le voy a dar una sugerencia que la puede usted coger o no, y es el caso Zaragoza, que gestionan ustedes y que han externalizado, y que está externalizado y que está fuera de las aulas. Y le invito a conocer la situación de los alumnos, de los profesionales y a analizar cómo aplicar la sentencia ustedes, que es donde tienen el ámbito de intervención. Muchas gracias. Gracias, señora de Santos. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Trullán. Gracias, señor presidente. Están diciendo que se está cumpliendo la sentencia. Es mentira. Es mentira, se lo voy a explicar. Verán, yo en el último pleno ya le pregunté al señor Fazi y al señor consejero sobre este tema, precisamente porque no se estaba cumpliendo la sentencia. Le pregunté cuándo pensaba cumplir esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Una sentencia que habla sobre una orden de inclusión y en dicha sentencia queda estipulado que hay un problema con algunos artículos de esa orden, en concreto con la forma en la que se define lo que es un alumno con necesidad específica de apoyo educativo, alumno ACNEAE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dice que también son alumnos ACNEAE aquellos que reciben actuaciones generales. ¿Con la normativa actual esto se está cumpliendo? No. Luego, la sentencia todavía no se está cumpliendo. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón? El Gobierno de Aragón está utilizando una especie de ejercicio de trilerismo, porque está aprovechando que por medio se ha aprobado una nueva ley educativa a nivel nacional, ley educativa cuyos calificativos me voy a ahorrar en esta intervención, y lo que están haciendo es adaptar el decreto de inclusión a esa nueva ley educativa, porque en esa nueva ley educativa sí que se produce una actualización de la clasificación de la tipología del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Pero en la modificación que están haciendo del decreto de inclusión no se está cumpliendo lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y luego dicen que evidentemente se actualizará la orden. Bueno, pues esperemos que se actualice la orden y se cumpla entonces la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero actualmente no se está cumpliendo. Y aquí la verdad es que es un asunto un poquito técnico-jurídico, y a mí lo que me importaría destacar es también lo importante de todo esto, lo importante de que no se esté cumpliendo esta sentencia es que existe una gran cantidad de alumnos en Aragón que en estos momentos no están reconocidos como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y que sí deberían serlos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Podemos estar hablando de más de 6.000 alumnos en todo Aragón. Fíjense, algún dato. Actualmente hay reconocidos en Aragón como alumnado ACNEAE, alumno con necesidad específica de apoyo educativo, menos de la cuarta parte del número de alumnos que había reconocidos hace 4 años. Hemos perdido la mayor parte de nuestros alumnos reconocidos como alumno con necesidad específica de apoyo educativo, y eso es, en parte, por esta orden de inclusión cuya sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dice que hace una definición incorrecta de alumno ACNEAE. Y esto es lo preocupante, no el trilerismo judicial, sino estos miles de alumnos aragoneses que no están recibiendo el apoyo educativo que necesitan, que merecen. Por lo tanto, estamos hablando, y esto que quede también bien claro, de alumnado con retraso madurativo, de alumnado con trastorno en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, de alumnado con vulnerabilidad socioeducativa, de alumnado con altas capacidades intelectuales, de alumnado con incorporación
al sistema educativo y la mayor parte de ellos no están siendo reconocidos y no se les está dando la atención personalizada que necesitan. Por lo tanto, apoyaremos esta propuesta del Partido Popular y lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es despertar, cumplir la sentencia y detectar a la mayor velocidad posible a todo este alumnado que ahora mismo se está quedando fuera del reconocimiento de alumnado ACNEA y, por lo tanto, está perdiendo la oportunidad de recibir una atención personalizada acorde a sus necesidades. Muchas gracias. Gracias, señor Trullén. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como se ha dicho ya por anteriores portavoces, no va a ser reiterativo. En principio, esta sentencia, a pesar de lo que ha dicho el señor Trullén, sí que se está dando curso de aplicación, puesto que se ha producido una modificación del decreto, que como todo el mundo sabe, lleva unos trámites. Se inició el año pasado, ha estado en un proceso de exposición pública y ahora mismo se están resolviendo las alegaciones que se han recibido. Por lo tanto, sí que se está dando trámite a esa sentencia. Y la verdad es que, escuchando también algunas intervenciones, especialmente la del señor Ledesma, entiendo que le ha tocado salir hoy a defender esta cuestión, pero sí que también, si me permite, ha sido un tanto deslavazada y mezclando algunos temas que no tenían nada que ver con esto. Esto no tiene nada que ver entre la libertad individual y la colectivización. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con atención especial a unos niños que la necesitan y que además el señor Trullén no acaba de completar realmente su exposición, porque realmente el recurso que se plantea no tiene que ver con todos los niños que tienen una necesidad especial, tiene que ver con los de alta capacidad. Es quienes plantean el recurso, quienes realmente atienden, pero no les he escuchado hablar mucho de aquellos que no tienen alta capacidad, que también necesitan, por lo tanto, esto. Y como el debate creo que lo están, me parece, llevando a unos argumentos que a lo mejor a ustedes les preocupan mucho, pero no tienen que ver mucho con la realidad, sí que me gustaría decir algo. Ni tiene que ver nada, como digo, de libertad individual y colectivización, y no tiene que ver solo con unos pocos, tiene que ver con cuántos recursos dedicamos a estos niños. Y creo que los datos ahí sí que son contundentes. Cuando uno coge cómo estaban la atención de los diferentes profesorados o orientadores que había en el Gobierno de Aragón y que había en nuestro sistema educativo en el año 2014-2015 y lo compara con lo que hay ahora, acaba descubriendo que ahora mismo hay un 30% más de profesores dedicados a la audición y el lenguaje, hay un 22% más de personas dedicadas a pedagogía terapéutica, hay un 22% más de voluntarios en secundaria. Por lo tanto, de esto va el debate, de cuántos recursos dedicamos a estos niños que necesitan o tienen una necesidad. Así que creo que seguramente a ustedes les interesan más este tipo de argumentos en los que han estado incidiendo sobre libertades, colectivizaciones, pero la verdad es que cuando ustedes gobiernan, estos niños no reciben la atención que se merecen, porque ustedes realmente no dedican los recursos que estos niños necesitan. Así que creo que su iniciativa es un tanto desafortunada en ese aspecto. Han traído un debate seguramente a medias, sin ir a lo que realmente es importante y además hablando de cuestiones, como digo, que este Gobierno ya está atendiendo, como ese cumplimiento de esas sentencias. Así que, por lo tanto, mi grupo no puede apoyar una iniciativa que realmente no atiende al fondo de la cuestión, a lo realmente relevante que es también muchos de esos niños que tienen esas necesidades y los recursos que se destinan, que, como digo, en eso ustedes tienen muy poca credibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Procedemos, pues, a votar la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos. Votos a favor 31, en contra 33, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox, Grupo Xunta, Grupo Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Trullén. Gracias, señor presidente. Señor Urquizu, le voy a pedir que me escuche cuando salgo y hago mis intervenciones, porque creo que usted viene con ideas preconcebidas sobre lo que voy a decir y luego realmente no me escucha o me escucha solo los 25 segundos iniciales y luego desconecta. Yo no he estado hablando única y exclusivamente de los alumnos con alta capacidad.
que la Asociación Sin Límites fue la que interpuso el recurso, pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón es para todos, es para la orden, son para los artículos concretos de la orden y es para todos. Y aún he hecho el ejercicio de nombrar la nueva categorización que la Ley CELA, la nueva Ley de Educación, hace de estos alumnos. Y he nombrado explícitamente, lo digo otra vez explícitamente para que me escuche por lo menos a la segunda. Alumnos con retraso madurativo, alumnos con trastorno del desarrollo del lenguaje y comunicación, alumnos con vulnerabilidad socioeducativa, alumnos con altas capacidades intelectuales y alumnos con incorporación tardía al sistema educativo. Toda esta tipología de alumnos es la que todavía no está viendo que el Gobierno de Aragón esté cumpliendo la sentencia. Ustedes dicen que está en curso. Bueno, eso ya veremos, pero lo que está claro es que no se está cumpliendo. Gracias, señor Troyen. Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, no entiendo qué tiene que ver el Ayuntamiento de Zaragoza en todo esto. Esto es una competencia de la comunidad autónoma. Y respecto a lo que decía el señor Urquizu, que compara siempre con lo que hacía el Partido Popular cuando gobernaba, yo le ayudaría a que calcule el peso del gasto de educación sobre el total del presupuesto cuando gobernaba el PP y que lo compare con el total del gasto de educación cuando gobiernan ustedes. ¿Y sabe cuál es la diferencia esencial que hay en un gobierno del PP con el gobierno suyo que hay ahora del Partido Socialista? Que no cumple la ley y que no cumple las sentencias, que se lo está diciendo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Esa es la diferencia. Gracias, señor Ledesma. Señor Urquizu, para el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Sí, le escucho con mucha atención, señor Trullén, y por eso no sé si me ha escuchado a mí cuando le he dicho que modificar un decreto lleva unos trámites. Ya se ha producido el trámite de audiencia, se están resolviendo las alegaciones y esperemos que en breve ese proyecto de decreto que se inició el año pasado todo el trámite pueda en breve estar. Por lo tanto, claro que se está dando curso a esa sentencia. Y, señor Ledesma, la verdad es que le he dicho que su intervención era un tanto desafortunada. De hecho, ha hablado de un consejero que no estaba, es decir, que no sé muy bien a quién se refería, ese señor Fazi, pero vuelven a incidir en cuestiones legales. Ya ha abandonado los argumentos de libertades y al final los datos son los datos y ustedes cuando gobiernan lo que sucede es que se recorta en educación, se recorta en sanidad, se recorta en dependencia. Eso es lo que sucede cuando ustedes gobiernan. Por lo tanto, yo sé que no les gusta que saquemos a colación lo que ustedes hicieron, pero también hay que ir advirtiendo a los aragoneses qué pasará si algún día ustedes vuelven al gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Debate y votación de la proposición no de ley número 4422 sobre la implementación de un plan de racionalización del gasto público y reactivación fiscal presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación, señora Susín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, esta iniciativa, que estaba fechada el 26 de enero, ha quedado desfasada en el contenido de los datos que se aportan y solo estamos a 7 de abril. La situación económica hoy en España, en Aragón, de nuestras empresas, de las familias aragonesas, es cada vez más precaria, no solo por los condicionantes externos, sino fundamentalmente por la pésima gestión de quienes nos gobiernan. Pretendemos con esta iniciativa que estas Cortes insten al Gobierno de Aragón a elaborar, en el plazo máximo de 2 meses, un plan de racionalización del gasto público que se cuadre dentro del marco del plan de reequilibrio que exige el artículo 11.3 de la LOEPS, apoyado en los trabajos elaborados por la IREF. A devolver el ahorro generado a las familias y autónomos a través de un plan de reactivación fiscal de la economía y la creación de empleo que contemple, entre otras medidas, una rebaja del tramo autonómico del impuesto sobre la renta que permita a las familias recuperar el poder adquisitivo que están perdiendo a marchas forzadas, especialmente concentrada en los tramos y bajos. No solo hay que rebajar el impuesto sobre la renta en el tramo autonómico a las familias que acojan niños ucranianos, también a todas esas familias que no pueden acogerlos porque escasamente pueden mantener a sus hijos con la situación que estamos viviendo. Pedimos también la bonificación del 99% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la compra de vivienda habitual, con el objetivo de ayudar al acceso de la primera vivienda a la población en general y a los jóvenes en particular. También anuncian bonificaciones para donaciones en Ucrania. Hagan el favor también de aplicarlo. Les decía esta mañana la señora Vaquero, los ucranianos son aragoneses. Hagan el favor de aplicárselo a los aragoneses. La revisión y supresión de todas aquellas tasas y otros ingresos tributarios
tributarios que suponen trabas administrativas, pero cuyo poder recaudatorio es mínimo. Y, en segundo lugar, instar al Gobierno de España a reducir las cotizaciones sociales para jóvenes y parados de larga duración, con el objetivo de incentivar la contratación de dos colectivos cuya tasa de paro ya es realmente inaceptable, a bonificar el 50% del impuesto de sociedades a las empresas que se establezcan en municipios de menos de 5.000 habitantes y a la supresión definitiva de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones. El 26 de enero, cuando se registró esta iniciativa, nada nos hacía presagiar los datos que hoy tenemos en España y en Aragón, pero entonces estas medidas ya eran muy necesarias y hoy todavía lo son más. Porque, señorías, a pesar de los esfuerzos de propaganda del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón, la realidad económica de nuestro país y de Aragón es tozuda y ni vamos a salir más fuertes ni tenemos un crecimiento robusto, como decía Pedro Sánchez en el mes de enero, y lo peor de todo es que ustedes, la izquierda, sí, está dejando atrás a muchas personas, a muchas familias, a muchos autónomos y a muchos pequeños empresarios. Según Intermón, España tendrá en 2022 18 millones en situación de pobreza severa, un 40% de la población del país. Hoy España tiene el dudoso honor de ser el país que lidera la desigualdad social en Europa, y eso con un gobierno social comunista que venía a salvar a la gente, sí, señora Pérez, con su gobierno. En Aragón, según el último informe FOESA, cerca de 255.000 personas se ven afectadas por procesos de exclusión social, es decir, el 19,1% de la población, más de 83.000 hogares, destacando las 107.000 personas en exclusión severa y casi 31.000 hogares en Aragón. Estamos hablando de datos de julio. No conocemos todavía los datos de hoy. El IPC adelantado de marzo se situaba en el 9,8%. No conocemos los datos desagregados por provincias y comunidades autónomas todavía de marzo, pero teniendo en cuenta que éramos la segunda comunidad autónoma más inflacionista, o Huesca, por ejemplo, la segunda provincia más inflacionista de España, miedo me da conocer los datos desagregados de marzo. Los datos de paro en el mes de marzo superan ya los 3 millones de trabajadores en España, con un gobierno socialcomunista que no iba a dejar a nadie atrás, y empeoran en Aragón con 62.300 parados hoy. Aragón mantiene sus previsiones de crecimiento en el 7%. BBVA y Ibercaja ya lo revisaban en enero, al 4,5%. Además del recorte general de previsiones por parte de instituciones y de servicios de estudios respecto a la economía y la escalada de precios que ha alcanzado ya cotas históricas, todas estas cuestiones que les he puesto encima de la mesa hacen urgente diseñar una política económica que se tome ya de una vez en serio la inflación en un escenario teñido de incertidumbre. Dado que en Ucrania ni los graves problemas de suministros y materias primas que aquejan a la economía global tienen una solución automática, es necesaria una estrategia de equilibrio, de contención del gasto, de apoyo a los sectores estratégicos y de racionalización fiscal. Y eso es, señorías, por lo que esta iniciativa está plenamente vigente. Respecto a la racionalización del gasto, la propia Cámara de Cuentas ponía de manifiesto que no se sabe qué parte de la falta de financiación es déficit de gestión y qué parte es realmente falta de financiación. Lo decía también el Consejo General de Economistas, hay 60.000 millones de gasto ineficiente en España. Y todas estas cuestiones, esta liberación de recursos sin perjudicar la calidad de los bienes y de los servicios públicos prestados por la comunidad autónoma, pueden permitir afrontar un plan de estímulo fiscal para la reactivación económica y la creación de empleo, contribuyendo al crecimiento. Se puede recortar gasto corriente del capítulo 2, del capítulo 4, transferencias corrientes y excepcionalmente del capítulo 1 en aquellos casos de estructuras redundantes injustificadas, puestos de confianza vacíos de contenido o sueldos injustificados al margen del propio estatuto del empleado público. Así que, señorías, instamos su apoyo para que esta iniciativa salga adelante y dejen, por favor, ya de una vez de crear problemas nuevos a los ciudadanos cada día y, por el contrario, se dediquen a solucionarlos, que para eso están gobernando. Gracias. Muchas gracias, señora Susín. Turno para los grupos parlamentarios. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Señorías, estamos ante otro capítulo de la escalada antiestado del Partido Popular.
Yo esperaba algo nuevo de Feijóo, pero realmente es más de lo mismo. Es decir, cuando están en la oposición piden bajar impuestos y cuando están en el Gobierno pues hacen todo lo contrario, además de recortar, además de otras cuestiones. Entre 300 y 350 millones costaría para Aragón esto que está usted diciendo. 350 millones. Ya nos explicarán, más allá de demagogias e irresponsabilidades, esto cómo se traduce en la prestación de servicios públicos. Ya nos lo contarán. Porque me parece profundamente irresponsable que un partido con vocación de gobierno en el Estado y en la comunidad autónoma aproveche el momento para lanzar estos discursos profundamente contrarios al interés general, a no ser que sea porque saben objetivamente que tendremos que abrir el melón de la reforma fiscal para garantizar justicia y redistribución de la riqueza, cosa que ahora en España, y se lo diré, no sucede, como debería. No sucede. Para situarnos en comparación con nuestro perímetro europeo, más o menos a la par. No sucede. Fíjense, ustedes vienen aquí a hablar de bajar de impuestos. En el primer año y medio de la gestión de Mariano Rajoy subió 30 figuras impositivas. 30. 12 nuevos tipos en ese mismo periodo impositivos. Entonces, figuras impositivas. Eso sí, subió los impuestos que pagábamos todos por igual. Lo de los impuestos indirectos. Lo de la renta, lo de los patrimonios, etcétera, 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 eso ya lo dejamos para otro lado, que está en el trasfondo de esta iniciativa suya, porque en el fondo ustedes, como buenos paladines de unos intereses concretos, lo que vienen a defender precisamente es que cuando haya que abrir el melón del reparto de la riqueza, no se toquen los intereses de determinadas élites de esta comunidad y de este país. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Miren, se sale de esta crisis de forma distinta como ustedes afrontaron la anterior. Se sale subiendo el salario mínimo interprofesional. Se sale, por ejemplo, atendiendo a los autónomos que ustedes dejaron en la estacada una vez, otra vez y otra vez. Se sale incrementando la cobertura en políticas sociales y se sale consolidando la recuperación de la dignidad en el trabajo. Así se sale de la crisis con justicia social. Y hablan ustedes de servicios públicos. Oigan, ¿cuál es el gasto por habitante en torno a la sanidad, por ejemplo, en las diferentes comunidades autónomas? ¿Quién está a la cola y quién no? Fíjense las estadísticas, señora Susín, por favor, fíjensela. Miren, irresponsabilidad y demagogia. Cuando hablamos del IRPF, Alemania, tipo medio, 38,9, 38,4 Bélgica, Dinamarca 32,29, Francia y Portugal más del 27%. En este infierno fiscal, un 21,1%. Eso es el infierno. Y claro que evidentemente hay mejores salarios, pero es que ustedes se niegan también a subir el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos, señorías? ¿Cómo lo hacemos? Mientras tanto, la presión fiscal, es decir, la suma de los impuestos y las contribuciones sociales con respecto al PIB, en el entorno de la eurozona 41,6 y en España 35,4. Esa es la realidad. Mientras tanto, el peso del impuesto de sociedades sobre el conjunto de los ingresos fiscales es del 6,8 en España, mientras tanto, en el entorno de la OCDE, un 9,3. Todos estos datos, señorías, demuestran desigualdad. Y es a esta desigualdad sobre la que hay que actuar con medidas estructurales. Pero, desde luego, ustedes hoy, realmente, para ser honestos, tenían que haber titulado su PNL, una PNL que se llamase Plan de Racionalización, no Plan de Recortes del Gasto Público y Desarticulación Fiscal. Así serían creíbles y, por lo tanto, así sería, cuando menos discutible, la honestidad de la propuesta que hoy nos traen. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Bueno. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros creemos que además el Gobierno de Aragón actual se comprometió en el acuerdo de gobernabilidad a no subir los impuestos. Eso no quita, sino al contrario, seguir bajándolos. Y de hecho no se olviden que el plan de racionalización del gasto que actualmente está vigente es el que se aprobó en 2011. Con lo cual, quiero decir, eso vaya por delante. Lo digo porque aquí uno de los puntos es un plan de racionalización de gasto vigente desde el 2011. Yo ahora ya me tendría que ir, pero bueno, voy a seguir. En ese sentido, es importante buscar un equilibrio
entre lo que es el mantenimiento de los servicios públicos y, naturalmente, esa adecuada carga impositiva. Nosotros creemos que lo que hay que trabajar es en crear esas condiciones óptimas para reactivar la economía, que es lo que se está haciendo, en intentar seguir tendiendo puentes para que, además de mantenerlo público, se incentive la colaboración público-privada. Aragón siga siendo una tierra de oportunidades para todas esas empresas, primero que ya están aquí, aquellas que quieren venir y aquellas que llegarán. ¿Cómo lo podemos hacer? Implementando y desarrollando todo lo que son los presupuestos actuales para el año 2022 y, además, también seguir trabajando para intentar implementar y desarrollar todos los fondos europeos que puedan llegar más o muchos más. Hay que intentar que Aragón siga teniendo esa fama que tiene de ejecutar cerca de un 93% de esos fondos europeos. Naturalmente, deberemos seguir exigiendo al Gobierno de España de que todas esas medidas que han dicho que están y van a implementar para minimizar el precio de los carburantes, minimizar el precio de la energía, etcétera, etcétera, se puedan desarrollar de lleno. Con lo cual, nosotros, lamentablemente, votaremos en contra, pero sí que quiero recordarles que ese plan de racionalización del gasto sigue vigente desde el año 2011. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. La iniciativa de plan de estímulo fiscal que nos trae el Partido Popular hoy aquí propone medidas que, por supuesto, compartimos, como son, grosso modo, la reducción del gasto público y la reducción de impuestos. Ya nos han oído hablar en más de una ocasión de nuestra vocación por reducir gasto público innecesario, es de reducir estructuras administrativas que generan duplicidades con otras administraciones estatales o incluso locales, suprimir subvenciones a sindicatos y entidades de instrumentales de propaganda gubernamental que constituyen de facto redes clientelares y que consumen recursos que son más que necesarios para mejorar la prestación de los servicios básicos. También llevamos en nuestro programa la supresión del impuesto sobre patrimonio, sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio nacional. Precisamente esta semana nuestro grupo parlamentario en el Congreso, en el Pleno del Congreso, defendió una iniciativa para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, ese impuesto injusto que impide el ahorro y la prosperidad de las familias españolas y, una vez más, no salió adelante. Pero debemos matizar algunas cuestiones que consideramos muy relevantes. Nos parecen reformas de calado las que nos solicitan hoy aquí el Partido Popular, pero entendemos que esto no se debe de hacer solamente en una situación como es la de estar en la oposición en este momento, sino también tener el valor de que cuando atravesamos una crisis como la que se atravesó en su momento el Partido Popular tenía la mayoría, pues, impulsar esas iniciativas con determinación. Por eso hoy nos sorprenden, no obstante, les vamos a apoyar, como hemos dicho. Por otro lado, no mencionan el inmenso gasto que representan las estructuras autonómicas o las estructuras que dan soporte a la ideología de género y climática que sustentan y comparten. Y apoyaremos esta iniciativa, como ya hemos anunciado, porque somos coherentes con nuestras ideas y consideramos necesario tomar medidas como las propuestas y, aunque ya hemos mencionado algunos datos, es necesario repetirlos para ver si así despertamos conciencias adormiladas y volvemos a repetir que están totalmente ajenas a la realidad y que son incremento de precios de cerca del 10% que hace que la cesta de la compra sea cada vez más inasumible para cualquier familia. Inflación desbocada como mínimo hasta el mes de julio. Precios históricos de la luz y el combustible. 62.303 parados en Aragón al cierre de marzo. Y la corrección del Banco de España, que hemos conocido esta semana, y que pone los pelos de punta. Rebaja el crecimiento en 2022 y 2023 de manera considerable. Termino ya, presidente. Otra vez sus prudentes previsiones se ven aniquiladas por la cruda realidad y retrasa la recuperación a los niveles pre-COVID para el tercer trimestre del próximo año 2023. Y nos preguntamos, señores del Gobierno o de la siniestra,
¿Cuánto tiempo van a esperar para hacer algo? Los poderes públicos debemos ser responsables y, como en cualquier familia, apretarnos el cinturón, eliminando, repetimos, gasto superfluo, aliviando carga impositiva a los ciudadanos que no pueden más, ayudando a los autónomos y pymes, centrándose en suministrar servicios básicos de calidad y déjense de adoctrinar a los jóvenes, de reescribir la historia, de amenazarnos con la hecatombe climática y bajen de una vez a la realidad de la calle. Gracias, señora Fernández. Para el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidente. Señora Susín, votaremos que no. Tan extraño es lo que yo le digo como que usted presente esta proposición no de ley. No es ninguna sorpresa, la misma que ofrecen ustedes, las mismas sorpresas que ofrecen ustedes. Da igual que la crisis sea por una cosa, que por la otra, que por la de más allá, que el PP siempre lo plantea todo lo mismo cuando está en la oposición. Bajar los impuestos, pero los impuestos algunos, porque si de verdad se creyeran ustedes estos, ¿por qué se abstuvieron cuando el Gobierno de España decide bajar el precio del IVA de la luz? Que me lo expliquen, porque sigo sin entenderlo en ustedes. Mire, es verdad que la inflación no solamente es por el conflicto en Ucrania, eso es verdad, pero cuando algunos decimos que hay que intervenir el precio de la energía, a las señorías de la derecha se les ponen los pelos de punta. Será porque defienden ustedes los intereses del oligopolio energético. Eso para empezar. Y luego, claro, señora Susín, que hoy usted se apoye en un informe de FOESA, cuando en la Comunidad de Madrid lo han puesto y lo han vapuleado ese informe de FOESA, que no encontraban las personas en riesgo de exclusión en la Comunidad de Madrid, dice muy poco de ustedes. De todas formas, otra cuestión que le quiero adelantar sobre la Cámara, sobre lo que ustedes han dicho aquí esta mañana de la Cámara de Cuentas. Hoy usted ha puesto aquí en entredicho que igual era por un problema de eficiencia en la gestión, por lo que hay insuficiencia financiera. Le voy a invitar, señora Susín, a que se lea todos los informes de la cuenta general que ha emitido la Cámara de Cuentas desde el año 2010. Ustedes algunos tienen de gestión y verán que cuando más insuficiencia financiera ha habido ha sido cuando ha gobernado el Partido Popular. Con lo cual, señorías, creo que hacen falta más ingresos para acometer el gasto público que tenemos que ofrecer. Y claro, usted ha valorado, creo, ya sí, a ojo, 350 millones menos de ingresos lo que propone el Partido Popular para salir de la crisis. Pero si es que a ellos sí que les saldrían a lo mejor las cuentas, porque sus fórmulas, señora Susín, ¿se acuerda cuál fue su fórmula en sanidad para ser más eficaz y más eficiente? Copago sanitario, salud universal, no existe. Saltándose el Estatuto de Autonomía. ¿Qué hicieron en educación? Cerrar aulas de la pública, de la concertada las mantuvieron. Quitaron también las becas. ¿Se acuerda, señora Susín? Le sigo. En políticas sociales, ¿qué hicieron? Aquí se quejan del IMV, se quejan de la prestación aragonesa complementaria. Teníamos el ingreso aragonés de inserción porque el Gobierno de España era incapaz de poner una política de garantías de renta. ¿Qué hicieron ustedes? No pagarlo. ¿Qué querían hacer? Quitarlo como derecho subjetivo de ciudadanía. Y, por cierto, hablando de impuestos, subieron hasta 50 y el impuesto de sucesiones y donaciones, que estaba en su poder, cuando han gobernado con mayoría absoluta, lo han mantenido. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Tampoco vamos a apoyar nosotros la iniciativa.
Ha estado muy bien, porque hay veces que intentan, ¿no?, desviarnos de lo que es la realidad, de lo que hemos vivido todos. Incluso ha habido partidos que hemos nacido gracias o por culpa de la gestión del Partido Popular. Y entonces está muy bien, ¿no?, de vez en cuando, con lo que acaba de hacer la portavoz de Chunta, ¿no? El Gobierno de Aragón está cumpliendo el plan de racionalización de gasto corriente que hicieron ustedes, por ejemplo, por decirles un detallico acerca de su intervención. Yo entiendo de todas maneras que hoy es un día complejo para el Partido Popular, bastante complejo. Ese Partido Popular renovado y modélico que continúa saqueando las arcas públicas y esa banda de ladrones siguen. Hoy hemos conocido el tema de Almeida, hemos conocido más detalles de los contratos de su hermano. Espere, señora de Santos. Continúe. A ver, que retire que hemos por conocido favor, que hoy por favor, se han conocido comisiones millonarias por Almeida. Señora de Santos, por favor, podrán hacer algún comentario, señalar, procuremos mantener un poco la calma. De banda de ladrones. Están ustedes saqueando las arcas públicas y continúan haciéndolo. Hoy mismo hemos habido comisiones millonarias en la Comunidad de Madrid y más de 6.000 sanitarios en la calle. Y vengan ustedes a dar lecciones de racionalización y nada. Fuera gastos inútiles que son las comisiones a sus amigos. Señora... Si quieren, podemos continuar así, pero no sé si vamos a algún sitio. Y se lo digo a todos. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, menos mal, señor Sanz tiene la palabra. No, yo no tengo ninguna prisa. No sé los demás, pero yo no tengo ninguna. Bueno, gracias, presidente. Casi intimida salir a hablar en este momento, ¿no? Vamos a ver. Votaremos a favor, señores del Partido Popular, de su propuesta, pero he de decir que cada vez lo pone más difícil, sencillamente, porque no está suficientemente bien calibrada, ¿no? Voy a votar a favor por dos motivos. El primero, porque identifica dos necesidades que yo comparto. La primera es la eficiencia en el gasto público y que creo que comparten todos los grupos políticos y todos los políticos y todos los ciudadanos. Es decir, la eficiencia en el gasto público es una de las necesidades en las democracias actuales. Por lo tanto, estoy de acuerdo. Y segundo, y esto ya no lo comparten todos los grupos políticos, considero que se debe realizar una actuación de alivio fiscal. Lo vengo diciendo desde el principio, lo mantengo en este momento y en otras ocasiones posteriores ya veremos. Pero hoy en día hace falta. Y no es algo que solo digamos nosotros, sino que lo dicen entidades neutras, no contaminadas, entre comillas, por intereses políticos, de que hay que realizar unas actividades de alivio fiscal. Incluso esta mañana hemos oído, por ejemplo, algunos grupos de Podemos donde presumía de que se habían realizado ya algunas medidas de ajuste fiscal por parte del Gobierno de España. Pues bienvenidos. O incluso el compañero de Izquierda Unida que decía que se ampliase determinados beneficios fiscales en materia de IRPF propuestos por el Gobierno. Bueno, pues bienvenidos. Yo también estoy de acuerdo que se amplíen, pero que se amplíen bastante. Es la propuesta que ha hecho y fíjese usted que compartimos. Bien. Pero, a pesar de estas líneas directrices, no comparto en absoluto la exposición de motivos que se hace en la PNL. Sinceramente, yo creo que hay otras formas de apuntalar las ideas que se pretenden defender. Es decir, no podemos estar defendiendo escrito que hay un 26% de españoles en riesgo de pobreza cuando la propia Comunidad de Madrid lo niega y cuando ciertamente un 26%, uno de cada... Así, 5, 4, uno cada 4, 26% está en riesgo de pobreza. No es cierto, no es cierto y hay que tener mucho cuidado con la utilización de las estadísticas. No se pueden utilizar de esta manera demagógica. Ni tampoco es cierto que en Aragón un 19-20% esté en riesgo de exclusión, sinceramente. Sí que es cierto que hay 15.000 familias que están en todos sus miembros en paro, pero no son los casi 300.000 que ustedes enumeran. No, el informe que hacen otros sirve o no sirve, pero para esto no sirve. Y en cuanto a las propuestas, es decir, tampoco comparto la conclusión que se hace del análisis de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas
su análisis, en concreto el párrafo que se establece, no apuntala en absoluto esa situación catastrófica que se enumera en la exposición de motivos. Es decir, lo que está diciendo es otra cosa muy diferente, que no voy a entrar porque no tengo tiempo. Por lo tanto, no comparto esa exposición de motivos y en cuanto a las propuestas que realizan, pues bueno, algunas nosotros ya las hemos propuesto, ustedes también las han votado. Otras pueden ser contradictorias, como la eliminación del cobro de las tasas, porque son deficitarias en sí mismas. Por la propia configuración de la tasa, de su naturaleza, y otras incluso pueden ser agraviantes. Es decir, yo considero que la política fiscal, utilizarla para aplicar reducciones fiscales a alguien que se establece después de que una empresa agrícola, de servicios o industrial en el servicio lleve 10 años o más dando trabajo, de repente se establece una y tiene una bonificación de un 50%. Hay otras políticas distintas de política que puede aplicar el Gobierno, pero no estas. En definitiva, la aprobaré, la apoyaremos, mejor dicho, pero, sinceramente, cada vez lo pone más difícil. Gracias. Señor Sanz, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Ay, perdón. Perdón. El Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Quería volverlo a escuchar, señor Sanz. Por la paz. Gracias, señor presidente. Señorías, yo creo que lo tiene bastante fácil, señor Sanz. Con su experiencia en la gestión y diciendo lo que dice esta PNL, usted debería votar en contra de dicha iniciativa. Y se uniría a nosotros, con lo cual la señora Susín conseguiría su objetivo, que creo que es el que persigue este tipo de iniciativas, porque yo creo, señora Susín, lo estaba comentando con algún compañero de bancada, lo único que le pedimos, y lo digo utilizando un tono bajito para contrarrestar así el de la señora de Santos anteriormente, ustedes deberían tener un poquito más de humildad en según qué planteamientos, porque cuando habla del informe de la Cámara de Cuentas, mira, el informe de la Cámara de Cuentas, ese párrafo que usted ha sacado al relucir sobre la eficiencia en la gestión o no eficiencia y demás, es un párrafo que se refiere al conjunto de las comunidades autónomas, a la de Aragón, a la de Madrid, a la de Murcia. Es un párrafo genérico al conjunto de comunidades autónomas. El que no es genérico, por ejemplo, es ese que dice, señor consejero, ya que está aquí, es ese que dice en ese mismo informe que ustedes dejaron 500 millones de euros en la cuenta 413. 500 millones de euros. Con ese dato lo que le pediríamos sería un poquito más de humildad en sus planteamientos. La segunda cuestión, que la radiografía que hacen ustedes continuamente de esa realidad paralela, al nivel, ha puesto el listón la señora Vaquero esta mañana ya muy alto y, claro, tienen que mantener ese nivel de falsedad. A veces me planteo, en ese Matrix en el que viven ustedes, yo no sé si se han tomado, ¿saben la película de Matrix, no? La pastilla azul, la pastilla roja. Pues ustedes ni roja ni azul, ustedes han tomado el bote de Mentos o de Esmin entero para ver según qué cosas ustedes plantean en sus iniciativas y en sus exposiciones de motivos, señorías. Porque usted cataloga de propaganda los datos que aparecen en el INE, por ejemplo. Para usted son propaganda los datos de la agencia tributaria, para usted, señora Susín, son propaganda los datos que aparecen en el Banco de España o las previsiones del Banco de España. ¿Todo esto son propaganda? No, señorías. Lo que queda muy claro es que a principios de este año, del año 2022, esta comunidad autónoma contaba con más afiliación, con más empleo, con menor desempleo, con más exportaciones y con más presupuestos públicos que cuando ustedes gobernaban, pero de sobra, incluso en algunos parámetros más que cuando comenzó la pandemia. Y ustedes, siguiendo con esa realidad paralela, siguen poniendo a España, a todos nosotros, a todos esos ciudadanos españoles, en una situación como de victimismo y como de penurias, ¿no? Las previsiones también, a la fecha que se registró esa iniciativa, las previsiones de la Comisión Europea sobre nuestro país, ¿eran las que eran, señora Susín? Eran las que eran, que decían que se iba a crecer un determinado nivel y que nos situaba no a la cola, ni en el vagón del medio, a la cabeza del crecimiento de la Unión Europea. Y claro está, ha venido lo que ha venido y esas previsiones se verán modificadas. Decía la señora Fernández que si el 4, algo, que si era una situación absolutamente, pues no le digo nada a Alemania que le prevén ahora un 1,8, o a Francia o a Italia un 2,3.
O sea, seguimos siendo, aun con las rebajas, los más listos en este sentido de la clase. Permítanme que les diga esa situación. Y luego también asuntos que ustedes vuelven a repetir del infierno fiscal y de subir impuestos, etcétera, etcétera. No voy a hablar en este caso ya ni de independentistas, ni de presos, ni de Bildu. Pero claro, cuando se habla de 17 impuestos nuevos en los presupuestos de 2022, ¿a cuáles se está refiriendo, señora Susín? 17. ¿Sabe usted cuántos impuestos figuran al hilo de la aprobación de los presupuestos? Las noticias que sacan diarios tan sumamente sospechosos como ABC, La Razón o OK Diario. Impuesto de sociedades, mínimo objetivo común europeo del 15%, IRPF, que son las rentas de más de 300.000 euros, los riquinos, unos 36.000 contribuyentes, acabo ya, y el impuesto de matriculación. Si quiere le regalo el de la deducción de los planes de pensiones o, por ejemplo, el de la valoración del catastro. 3 impuestos, 5 impuestos si quiere. ¿A dónde son esos 17 impuestos de los que usted habla? Y ya acabo. Plan de racionalización. ¿Cuál? El de que han hecho los señores compañeros suyos del Ayuntamiento de Zaragoza, de entre la Lonja y la Plaza del Pilar. Plan de racionalización al estilo Mario Garcés, que no han hecho ni plan de racionalización ni cero. Yo diría que -1 de racionalización. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Señora de Santos, díganos por qué quiere tomar la palabra y tiene la palabra. Con el calor del debate, no sé si se ha escuchado que he retirado la acusación de ladrones y simplemente era por reiterar esa retirada de ese concepto. Muchísimas gracias. Le agradezco desde luego bastante y quiero decir que se puede uno acalorar, pero está bien reconocer cuando uno se pasa. Y se lo pediría además a todos, porque no es la única vez que ha pasado. Muchísimas gracias. Pasamos pues a votar la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 30, en contra 34, ninguna abstención, por lo tanto decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox. Señora Fernández. Sí, gracias, presidente. Después del acaloramiento del debate, pues bueno, como siempre nos están llamando demagógicos y que de dónde sacamos para, si se bajan impuestos, de dónde sacamos para poder seguir dando un servicio público de calidad. Les volveremos a repetir el recorte de las estructuras y por un lado los recortes y por otro, lo diré con otras palabras a las que se ha referido la señora de Santos, no meter la mano donde no se debe. Porque podemos hablar de la corrupción de Podemos, del caso Niñera, el caso Neurona, malversación de caudales públicos de la teniente de alcalde de Fuenlabrada y de la corrupción del PSOE, los cursos de formación de parados, un escándalo, los viajes en el Falcon biosostenible, y más de 20 causas abiertas de corrupción en los últimos 6 meses. Causas locales tiene el PSOE en los últimos 6 meses, más de 20 causas abiertas de corrupción. Nada más. Gracias. Gracias. Esa era justo la línea que yo les decía anteriormente. Justamente era la línea. Pero vamos a continuar. Grupo Parlamentario Chunta. Señora Martínez. Gracias, señor presidente. La verdad es que un poco de coherencia está faltando, porque, señora Fernández, yo le podía recordar al señor Espinosa de los Monteros, pero ya lo recuerdan los medios de comunicación. Y también le podríamos decir, señora Fernández, que claro, podían haber adelgazado un poco la estructura administrativa del Gobierno de Castilla y León y sin embargo están ocupando una presidencia sin cartera. Pero de cualquier forma, señorías, hemos votado que no porque este Gobierno de Aragón sí que está haciendo
lo que en su mano tiene que hacer. Por ejemplo, les voy a recordar el decreto que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, en el que se va a permitir que no se paralice la obra pública por la inflación que van a sufrir los materiales de construcción. Por ejemplo, en cuanto a ayudas, si quieren, hay un montón de ayudas ahora mismo en curso para subvenciones en empleo, para mejores de capacidades digitales para mujeres, programa de apoyos en el ámbito rural y urbano, ProDigital de formación para jóvenes y así unas cuantas más en las que se sumarían un montón de millones. Y también, por ejemplo, en materia de vivienda, les podría recordar una línea de ayudas para adquisición de viviendas en el medio rural, en municipios de menos de 5.000 habitantes, a jóvenes o a personas con menores de 35 años, que es una ayuda a fondo perdido que puedes llegar a recibir por parte de la Administración hasta 10.800 euros. Así pues, señorías del Partido Popular, menos decir y más a la obra. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. Hombre, señora Martínez, que hable usted de obras, cuando las subvenciones de vivienda del COVID se quedaron colgando en pleno COVID, cuando la gente los necesitaba, o cuando hemos tenido que devolver 70 millones al Gobierno central en ayudas a las empresas, pues hombre, no sé yo, señora Martínez, si está ustedes en condiciones de decir esas cosas. Fíjense, decía, no voy a entrar, señor presidente, no se preocupe, lo justo. Decía la señora de Santos que ustedes desaparecieron por culpa de nuestra gestión. Oiga, pero este partido lleva 47 años en este país. El problema es que ustedes, por culpa de su gestión, van a desaparecer en 4 años. Eso sí que me preocuparía a mí. Y acabo ya. Veo que no les gustan las iniciativas que hablan de racionalización del gasto público y de impuestos. Pues y bajar impuestos. Lamento decirles que van a seguir escuchándolas pleno tras pleno y comisión tras comisión, porque aludía la señora Martínez también al Consejo de Gobierno de ayer. Yo cuando leía el Consejo de Gobierno pensaba, si un ciudadano se molestara en leer esto, con la que está cayendo, se le caería la cara de vergüenza y nos sacarían a todos de aquí, vamos, a gorrazos. De vergüenza con la que está cayendo y el Gobierno de Aragón de brazos cruzados todos los días. Gracias. Gracias, señora Susín. Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Señor Galeano. Sí. Gracias, señor presidente. Respecto al informe que comentaba la señora Susín en su exposición, el informe FOESA de pobreza, claro, los datos de Aragón son los que son. El 19%, si miramos a Madrid, que ya se ha comentado alguna otra portavoz, hablamos del 21%, Galicia el 25% y Andalucía el 35%. Con lo cual, y desde luego, además, siendo Aragón una de las que disminuye con respecto al resto de comunidades autónomas, con lo cual, y pese a las mejoras que hay que hacer, no salimos absolutamente mal parados respecto de otras autonomías. Por cierto, señor Fernández, una cosa que sí que le quiero comentar y criticaré al máximo la gestión de la señora Rudy, como se ha podido comprobar, y la mala gestión cuando hay que hacerlo. Habrá gestiones malas o buenas, pero lo que usted no puede poner en duda absolutamente de ningún parlamentario aragonés, ni los de ahora ni los de antes, es la honorabilidad y la buena gestión en ese sentido que se ha hecho continuamente en el Parlamento y en los gobiernos aragoneses. De tal manera que si de algo podemos presumir aquí, además de ese carácter pactista que en ocasiones se dice, tendremos que presumir también del carácter honorable y el carácter transparente que han tenido siempre estas cámaras y estos gobiernos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Debate y votación de la proposición no de ley número 7322 sobre actualización del catálogo de puestos de trabajo y mejoras precisas para el Cuerpo Nacional de Policía en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su presentación y defensa, el señor Arranz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. La situación de la seguridad ciudadana es una problemática creciente para nuestros ciudadanos aragoneses y, en especial, acontece en Zaragoza. Se vende una irreal seguridad, una supuesta bajada de la actividad delincuencial que no coincide con la realidad, no coincide ni con lo que piensan los ciudadanos ni con lo que piensa la policía. Los agentes que patrullan nuestras calles nos hablan de que cada vez tienen que hacer más intervenciones,
que existe cada vez más riesgo y más violencia en las mismas y que los casos son de más gravedad generalmente. El aumento de los homicidios, de los robos con violencia, las reyertas con armas blancas en la calle, machetes que nunca ha habido, agresiones sexuales grupales, la delincuencia protagonizada por menores extranjeros, las ocupaciones de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Existen barrios, sobre todo en esta capital aragonesa, que se están degradando y mucho, como el Gancho, Delicias, la zona Pignatelli, Las Armas, el casco histórico. Según datos oficiales del Ministerio de Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, hablamos de los delitos de Aragón, comparando los del año 2020 con los 2021, podemos decir que los homicidios y los asesinatos han crecido un 25%, las riñas tumultuarias con lesiones aumentan un 11% y los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual suben un 53,6% y el tráfico de drogas sube un 39,4%. Nos encontramos ante nuevas formas de delincuencia, nuevas necesidades y demandas sociales referidas a seguridad ciudadana y la llegada de tipos delictivos relacionados también con los avances tecnológicos y la ciberdelincuencia, que podemos decir. Hay que entender que una inmigración nos traerá pues, nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevas gastronomías, nuevas religiones, nuevas músicas. Viene mucha gente a trabajar, se integra perfectamente y nos aportan y enriquecen en la sociedad. Pero también es de sentido común saber y entender que también nos traen nuevas formas de delincuencia. Estamos hablando, por ejemplo, de las bandas latinas o de los robos en manada. Nuestro entorno, las ciudades, se transforman, a veces evolucionan y a veces se degradan, ¿no? Se suceden cambios en todos los cambios de nuestra convivencia y de la vida social y debemos adaptarnos a ellos. También debemos adaptarnos en cuanto a nuestra seguridad. Necesitamos nuevos medios técnicos, necesitamos nuevos recursos y también nuevo personal o más personal especializado y distribuido correctamente según la función necesaria que demanda la sociedad. La Policía Nacional presta el servicio de seguridad ciudadana principalmente en el ámbito urbano, completando y auxiliando a la policía municipal o la policía local, que ha aumentado en mucho sus labores y competencias en este campo. Del sindicato JUPOL, Justicia Policial, el mayor sindicato policial a nivel nacional, con unos 25.000 afiliados, que es un tercio de la plantilla de agentes de todo el país, nos informan de ciertas cuestiones que precisan para trabajar mejor y para darnos una mejor seguridad ciudadana y proteger nuestros derechos y libertades. Concretamente, se nos informa que los catálogos de puestos de trabajo, que son los diseños de estructuras organizativas, el corsé que tiene cada comisaría, a la hora de repartir los funcionarios, pues están muy desactualizados. Estamos trabajando con un catálogo de puestos de trabajo del año 2008, completamente desactualizado y desfasado. No se atiende a las nuevas demandas y problemáticas que presenta la seguridad ciudadana. Lo normal, esto es un problema a nivel nacional, lo normal es que las plantillas de cada comisaría estén cubiertas a un 80%, salvo los puestos de especial conflictividad que se cubren sobre el 85 al 90%. En España no existe ninguna comisaría que tenga una cobertura del 100% de la plantilla de policías, de agentes. Por ejemplo, en la provincia de Huesca tenemos un catálogo de puestos de trabajo del que se desprende que, por ejemplo, la provincia de Huesca ha previsto 139 en el catálogo y hay actualmente 126. Ya les pongo en la PNL algunos ejemplos más. En la comisaría de Canfranc se encuentra la unidad de extranjería y control de fronteras, con labores específicas propias en las que se ocupa una cantidad de agentes, siendo un trabajo de orden nacional, pero que se sirve de agentes de catálogo a nivel provincial. Eso es otro problema. Otro problema también es que se resta capacidad efectiva y agentes a la seguridad ciudadana cuando no existen suficientes funcionarios de cuerpos generales, funcionarios que realizan pues, funciones administrativas, por ejemplo, el tema del DNI, ¿no? Se está sacando gente de la calle de prestar seguridad ciudadana para dedicarse a estas labores administrativas. Esto es un problema también a nivel nacional. En Huesca, por ejemplo, existen 2 oficinas de DNI que están en Monzón y en Fraga, como saben. Recientemente, el Heraldo de Aragón recogía la solicitud por parte de JUPOL de 20 policías más para reforzar la seguridad ciudad de Huesca, para equipararla a ciudades de similar tamaño como Ávila o como Segovia. La plantilla está desfasada y supone un grave agravio y una discriminación comparativa con respecto a otras ciudades. No se tiene en cuenta necesidades reales de la comisaría provincial.
En la reciente actualización del catálogo de puestos de trabajo, de 2.500 plazas, ni una sola va para Huesca. Se van muchas a Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, por supuesto, pero luego hay incongruencias como destinar 32 policías más a Lérida, donde la Policía Nacional pues cada vez tiene menos competencias. Estas graves carencias de personal se suplen gracias a servicios que realiza la Unidad de Extranjería de Canfrán, a policías de prácticas o comisiones de servicio. Pero estos son parches, esto no son soluciones y esto no nos da una verdadera seguridad de calidad a todos. Es una cuestión, creo, de la seguridad para todos y que debemos implicarnos todos. Eso necesita la voluntad de todos. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado esta proposición no de ley por la que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de la Nación a actualizar y revisar, de acuerdo a las normas, de acuerdo a las nuevas necesidades de mantener la seguridad ciudadana, los catálogos de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, disponiendo de los medios oportunos para aumentar las plantillas de acuerdo a la previsión establecida en tales catálogos. Concluya, por favor. Sí, y segundo, concluyo, dotar a las comisarías que presten funciones de oficinas del DNI de funcionarios administrativos necesarios para tal servicio, evitando de traer policías de la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Arranz. El resto de los grupos parlamentarios, por Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Desde el escaño, señora Arranz, menudo traje le ha hecho usted a esta ciudad. Yo no sé qué van a pensar la bancada del Partido Popular que ahora mismo la gobierna. Miren, vamos a votar que no, pero no vamos a votar que no por lo que se utiliza como señuelo, que es pedir mejoras en las dotaciones, que evidentemente en estas y en todas las dotaciones de todos los servicios públicos son precisas, sino por lo que trasciende de su iniciativa, señora Arranz. Y a juicio de Izquierda Unida y después de escucharle y a tenor de los datos ciertos, no la comparativa con el año de pandemia, el análisis riguroso de la evolución de los datos sobre criminalidad a lo largo de la última década, ustedes realmente lo que proponen aquí es una cuestión profundamente ideológica, que no es otra que la de alentar el clima de inseguridad y alarmismo. Un clima que a ustedes les viene bien, se mueven como pez en el agua en el mismo y además tiene una capacidad de penetración muy importante cuando la gente, evidentemente atenazada por el miedo y la incertidumbre, busca soluciones fáciles y ustedes se las ponen en bandeja, que es mano dura y seguridad. Y ese es el problema, porque la segunda de las cuestiones que trasciende a su iniciativa, en su exposición y en la exposición de motivos de la misma lo ha dejado bien claro, es precisamente que rezuma xenofobia, racismo, miedo al diferente por los cuatro costados. Por los cuatro costados, señora Arranz. Y eso Izquierda Unida, desde luego, no lo va a convalidar. Mire, las cifras, como les decía, dicen otra cosa. El 2021 ha sido el año con menos criminalidad de la serie histórica, decían hace poco las autoridades pertinentes. Comparándolo con un año de pandemia en el que hemos estado confinados y ha habido unas restricciones tremendas de movilidad, pues evidentemente las cifras cambian, pero si nos vamos a los datos históricos, en Aragón ha bajado un 17%. Y eso es una realidad que no dice Izquierda Unida, que lo dicen los datos. En delitos contra las personas un 30%, delitos contra el patrimonio un 20%, de orden público un 26%. Y evidentemente eso desmonta en buena medida esa necesidad y esa urgencia que ustedes tienen y que tanto utilizan para justificar expresiones ideológicas en clave política, utilizando cuestiones en las que podemos estar de acuerdo todos y todas, como es la mejora de la dotación de los servicios públicos. Pero aun con eso, a mí me gustaría saber cómo vamos a acometer esa necesidad de funcionarios y de funcionarias en un marco de políticas austericidas como las que proponen y de recortes presupuestarios. Porque los recortes presupuestarios vienen devenidos también por las bajadas impositivas que ustedes tanto defienden. A mí me gustaría saber cómo y de qué manera, cuál es su receta para garantizar la viabilidad del Estado en todas sus formas, garantizando los derechos fundamentales a través de unos servicios públicos fuertes, y el Cuerpo Nacional de Policía es un servicio público esencial. Y esa es la duda que Izquierda Unida tiene. Y por último, quizá lo más pertinente, y espero que lo reconozcan a tenor de los datos, que eso sí, los suyos y los míos coinciden en lo siguiente, es el incremento de las violencias machistas. Eso sí que es incontestable. Y en ese sentido, quizá la mejor forma de acabar con esa violencia, más allá de dotar debidamente al Cuerpo Nacional de Policía y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es desterrar el machismo que la ampara y, por supuesto, aquel que la niega. Y ustedes niegan la violencia machista. Por lo tanto, y en una semana ciaga negra de violencia contra la mujer,
Quizá lo que mejor y lo que deberíamos de poner encima de la mesa hoy, precisamente, y de lo que deberíamos alertar es de este tipo de violencias y combatirlas con nuestros actos y con nuestros discursos. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros simplemente comentar en ese sentido de que siempre hemos reafirmado la necesidad de dotar de cualquier tipo de personal, ya no sea policía, guardia civil o cualquier personal de la Administración. El único problema es que siempre hemos defendido también la labor de gestión. Hay que decir cómo se va a hacer, de dónde se va a hacer y, naturalmente, exigiendo, en este caso al Gobierno de la Nación, que implemente cualquier tipo de medida para intentar potenciar el personal también a la hora de garantizar la seguridad tanto en el medio urbano como en el medio rural. En ese sentido, nosotros, por tanto, nos abstendremos en esta iniciativa. Gracias, señor Guerrero. Por Xunta Aragonesista, señora Martínez. Gracias, presidente. Pues, señor Arranz, la verdad es que debemos vivir en dos realidades totalmente distintas, usted y yo. Y no solamente por la ideología que cada uno tenemos, que es totalmente distinta, la suya a la mía, sino porque además ustedes han cogido los datos un poco y los han sacado de contexto. Comparar el año 2021 en cualquier aspecto, incluso en el de la criminalidad, con el 2020 no tiene ningún sentido, porque en el 2020, creo, señora Arranz, que usted recordará que estuvimos confinados durante un periodo no pequeño y además después hubo unas restricciones en la movilidad importante para frenar la propagación del virus de la COVID. Con lo cual yo creo que es bastante tramposo la comparación que usted hace con el año 2020. Y yo sí que le invitaría, señora Arranz, a que hiciera una comparación, por ejemplo, desde el año 2015 al 2021. Ya son 6 años. Son 7 ejercicios en los que usted puede ver que la tasa de criminalidad ha descendido en el 21 respecto a los del 19, 18, 17, 16 y 15. Con lo cual, no es para decir que no hay tasa de criminalidad, pero sí para decir que los índices están más abajo. Y también le voy a dar otro dato que no tiene por qué consolarnos, pero que a lo mejor sí que da un poco de respuesta por qué en otras comunidades autónomas sí que hay más agentes, como usted ha dicho en su turno de la palabra. Aragón, respecto al resto de la media española, está 10 puntos por debajo en las tasas de criminalidad. Con lo cual, yo creo que a lo mejor en otros sitios sí que son más necesarios. Y también, claro, usted cuando en su exposición de motivos y después cuando lo oímos, la verdad es que también les viene bien estos discursos para echarle en gran medida la culpa a todas las personas extranjeras que son las que vienen a delinquir al Estado español, cuando yo creo que por nosotros mismos, sin ayuda de extranjeros, somos capaces o esta sociedad ofrece delincuentes. De cualquier forma, señora Arranz, yo creo que donde tenemos que ser más incisivos es a la hora, por ejemplo, de, como decía el portavoz de Izquierda Unida, el señor Sanz, de poner coto y de luchar contra las violencias machistas. Ustedes, desde luego, son casi colaboradores de los maltratadores, porque las están negando y... Colaboradores, sí señor, sí señor. Ustedes aquí le están dando voz a los maltratadores. Ustedes están negando la violencia machista de una forma sistémica. Con lo cual, señora Arranz, yo creo que lo que nos hace falta es más educación para poder protegernos de estas violencias. Como he dicho, o como pueden apreciar, votaremos que no a esta proposición no de ley. Gracias. Señora Martínez, del Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues no vamos a apoyar esta iniciativa por algo tan simple, y es que porque en parte ya se está haciendo. El catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional se ha ampliado hace apenas unas semanas en toda España, y quizás para la ultraderecha que presenta esta iniciativa nos recuerda que nuestra comunidad está también en España, porque se ha dado un incremento de 2.500 plazas que, en lo que afecta a nuestro territorio, repercute directamente en los puestos destinados precisamente a labores de seguridad ciudadana
ciudadana y lo que supone un notable aumento que se suma a ese incremento de efectivos en los últimos años y demuestra, por lo tanto, que el grupo proponente ni tiene idea ni tampoco le interesa la actualidad aragonesa. La propuesta que nos traen demuestra, además de desconocimiento, dos cuestiones: demagogia y oportunismo, que les caracteriza a ellos cuando intentan hablar de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ya se lo hemos dicho muchas veces, pero de nuevo con esta iniciativa dejan en evidencia que son unos patriotas de hojalata, que ni les importa Aragón ni tampoco les importa España y mucho menos las fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque miren, ustedes hablan de los puestos de trabajo que cubren las administraciones y que se cubren, por tanto, por la administración, los cuerpos de trabajo administrativo que son cubiertos por los propios policías. Y oigan, una función es imprescindible y vuelven a demostrar, por lo tanto, su desconocimiento de la Policía Nacional, ya que estos puestos responden a la adecuación de situaciones de conciliación a las y los funcionarios que le precisan, que quizás a ustedes tampoco les suenan dos palabras que son bastante importantes en este nuestro siglo XXI, conciliación y cuidados, que quizás deberían de indagar un poquito más qué significa. Sus iniciativas, además, carecen de actualidad, de realidad, son inoportunas y, como decíamos, son propias de otro siglo y, por lo tanto, rozan lo machista y lo racista. Precisamente en estas Cortes de Aragón rechazaron ustedes hace apenas unas semanas una iniciativa que ponía en marcha otro grupo, que no era el mío, otro grupo, para ampliar los medios y el catálogo de puestos de trabajo donde se pudiera atender a las mujeres víctimas de violencia machista. Y les daban medios y les daban fondos a la Policía Nacional y ustedes lo rechazaron. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cifras, cuando estamos hablando de datos, ustedes se quedan de lado y para todo lo demás, patriotas de hojalata, para todo lo demás se envuelven en una bandera que flaco favor le hacen al resto de españoles. Porque ustedes, donde todas nosotras vemos a personas procedentes de África, ustedes les llaman delincuentes y les llaman menas. Donde nosotras vemos violencia machista, ustedes les llaman casos aislados. Y donde ustedes hablan de machistas y donde hablan de machetes, nosotros vemos machistas que poco les importa el Código Penal, los derechos humanos y la Constitución. Por lo tanto, ante una iniciativa con tintes racistas y ante una iniciativa con tintes machistas, nosotras no vamos a apoyarla. Los efectivos policiales son una parte importante, son fundamentales, pero no lo son todo. Mientras en todas las políticas no haya feminismo, mientras en todas las políticas no haya cuidados, el modelo de ciudadanía no va a modificarse. Y en ello estamos, con mayor incremento en políticas feministas, con mayor incremento en políticas de cuidados, con mayor incremento en políticas antirracistas y ahora más que nunca también, que va todo unido de la mano, antifascistas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cabrera. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Sí, gracias, señor presidente, desde el escaño. Señora Arranz, nuestro grupo parlamentario no comparte lo que es la exposición de motivos y le voy a dar tres razones por las que no comparte la exposición de motivos, que ya sé que no se vota y que lo que votamos es el petitum, pero quería dejar constancia de que la exposición de motivos forma parte de la PNL y en que no estamos de acuerdo. En primer lugar, porque la verdad es que pinta una situación catastrófica y apocalíptica que es que me da hasta miedo a mí salir a la calle con las manifestaciones que aquí se hacen. En segundo lugar, porque creemos que es una exposición de motivos parcial, es decir, por un lado, como se ha dicho por parte de otros portavoces, la comparativa que se hace es con el año 2019, con el año 2020, y es cierto que en el año 2020 hubo una pandemia, hubo restricciones de desplazamiento, con lo cual todos sabemos que la delincuencia bajó, con lo cual la comparativa que ustedes deberían de haber hecho es en cualquier caso con el año anterior, con el año 2019, para llegar a la conclusión de que la delincuencia ha aumentado realmente. Y también es parcial lo que ustedes vienen a decir aquí, porque no voy a decir el catálogo de delitos que están recogidos en el Código Penal, pero es cierto que hacen referencia solamente a unos delitos, no hablan del delito de violencia de género, no hablan de los delitos de trata de personas, no hablan de los delitos contra el patrimonio, etcétera, etcétera. Eso es la segunda parte. La tercera por la que no estamos de acuerdo en cuanto a la exposición de motivos, porque realmente no está actualizado. La PNL, yo he comprobado y es verdad que no se había publicado el nuevo catálogo de puestos de trabajo en la fecha en que usted la presentó, sí en el momento en que usted la ha defendido y realmente es que se ha actualizado. Sí que es cierto que hay 2.500 nuevos puestos de trabajo en lo que es la Policía Nacional, pero también le digo que es cierto que a Aragón solo nos han correspondido 34 y que es cierto que en comisarías o que en provincias como en Huesca no hay ni uno solo más.
Dicho todo lo anterior y con la salvedad que le estoy diciendo en cuanto a la exposición de motivos y en lo que no estamos de acuerdo, respecto a lo que es el petitum, le voy a hacer una enmienda in voce, si usted me la puede admitir, donde suprimiría la palabra actualizar, porque entendemos que el catálogo de puestos de trabajo ya está actualizado, sí que cabría la revisión de los mismos, o sea, se quitaría la palabra actualizar y revisar. Y respecto a la segunda propuesta que usted hace en el petitum, estamos de acuerdo porque sí que es cierto que, al margen de que es verdad que muchos de estos puestos de trabajo donde se expide el DNI está ocupado por personas que tienen circunstancias personales de conciliación o de otro tipo, o de segunda actividad incluso, sí que se podría utilizar personal con funciones administrativas, porque estas personas que tienen las capacidades o las cualidades de haber pedido una reducción de jornada por conciliación o que estén en una segunda actividad, bien podrían prestar otras funciones que contribuirían a la seguridad. Y se me está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, los custodios de las víctimas de violencia de género, que son policías en segunda actividad, mucho más rentable socialmente hablando y en cuanto a la prestación que deberían de prestar, a ejercer como custodios de una víctima de violencia de género que estar expidiendo el DNI cuando podría hacerlo cualquier otro funcionario administrativo. Dicho esto, la enmienda que le planteo in voce, el resto, si aceptará la enmienda, votaríamos a favor. Muchas gracias. Gracias, señora García. Del Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Ah, no, perdón. Tenía aquí apuntado la chuleta. Señor Lagüens. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Bueno, señora Arranz, poca suerte tiene esta tarde, pero yo le adelanté que el Partido Popular votará a favor de esta proposición no de ley y, además, con convencimiento claro y sin bagajes. Realmente, señorías, la sensación de inseguridad subjetiva de los ciudadanos en la calle y la objetiva que manifiestan los agentes de la policía, en este caso de la Policía Nacional, es palpable. Por lo tanto, sí que hay sensación de inseguridad y sí que es mejorable la seguridad ciudadana. Y además lo dicen las estadísticas. Independientemente de que haya utilizado los datos del 2020, señora Arranz, que ya me viene bien, porque se ha hablado del confinamiento y, efectivamente, eso provocó una reducción porcentual de los delitos, pero un confinamiento inconstitucional. Lo cierto es que los agentes están percibiendo y lo están dando a conocer y lo están denunciando también, y lo dan a conocer a la sociedad y también a los partidos políticos. A los del Gobierno ya se ve que no les interesa, pero están teniendo más intervenciones, más riesgo, hay más violencia frente a ellos, y hemos debatido en estas Cortes sobre ellos, sobre palizas a policías por intentar detener a delincuentes en delitos flagrantes. Esto es incontestable, señorías. Se han incrementado los delitos, se están incrementando los delitos, se están incrementando. Los de libertad sexual, señor Sanz, sí, también. Los de violencia machista, sí, también. Ahí está el fracaso de las políticas de igualdad de este Gobierno. Ahí está precisamente el fracaso. Y también la ciberdelincuencia, pero no enfocada como unos delitos nuevos, sino como un instrumento, una palanca para cometer delitos que están vinculados también a la economía. ¿A qué se debe? Son muchos los factores, son exógenos, coyunturales, como pueden ser los efectos de la pandemia. No sabemos los efectos de la salud mental, puede deberse a eso también, a las crisis humanitarias también, ¿por qué no decirlo, señorías? Los conflictos bélicos, donde hay vulneración de derechos humanos y grandes masas migratorias irregulares, también provocan incremento de delitos. Y, sobre todo, también el incremento de delitos económicos cuando la inflación sube al 10% de forma repentina. Desde un año para aquí, no desde la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, desde unos meses bastante atrás viene subiendo. Por lo tanto, esto también son delitos económicos que generan, por ejemplo, economía sumergida, señor Sanz. ¿Quién va a defender y proteger de los delitos económicos por esa inflación al 10% y el aumento de la economía sumergida? Por lo tanto, la sociedad está irritada, está cabreada, lo está pasando mal. Lo está pasando mal y lo están demostrando y lo están diciendo. Los estudios demoscópicos en las encuestas de hoy, 3 de cada 4 españoles está pidiendo bajada de impuestos
cuando la inflación sube al 10%. No se puede, eso sí que es confiscar tributariamente el bolsillo de los españoles, señorías. Háganlo ver, mírenselo, es lo que están diciendo, se lo están diciendo ustedes, ¿eh? No escuchan a los policías, no escuchan a los españoles. Allá ustedes. Yo he visto debate acalorado hoy por parte de la bancada del Gobierno. Probablemente estén preocupados por las encuestas. Pues no se pongan nerviosos, porque ya les digo que irán peor. Van a ir peor las encuestas para el Gobierno. Escuchen a los policías. Hay que adaptar esa relación de puesto de trabajo que ya está publicada, pero no está cubierta, señorías. Termino, señor presidente. No está cubierta en su totalidad y, por lo tanto, el Servicio de Seguridad Ciudadana no es eficiente. No es eficiente. La Policía Nacional no es eficiente cuando la relación de puestos de trabajo no se cubre en el máximo porcentaje posible. Tenemos un problema con la segunda actividad. Aquellos policías que están prestando seguridad ciudadana en las calles y tienen que ir a los despachos o a vigilancia y custodia de edificios administrativos. No puede ser, hay que corregirlo. Y, por supuesto, pues hay puestos específicos para unos cargos y para los policías de la calle, para los policías de a pie, bolsas generales que no se cubren. Esto no puede ser y, por lo tanto, apoyaremos esta proposición no de ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Bauens. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Buenas tardes, señor presidente. Yo pensaba que veníamos a hablar de cuestiones importantes desde el punto de vista de la configuración del Estado, de la convicción en nuestro país, de la fortaleza de las instituciones, de aquello que nos unió, que nos une y nos debería seguir uniendo, como es el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero algunos de ustedes han empleado esta tribuna para hablar de otras cuestiones que poco o nada tienen que ver, de encuestas, de la inflación, de otras cuestiones. Probablemente todos los parlamentarios no tengamos hoy nuestro mejor día, pero yo intentaré referirme a una serie de hechos y a una serie de datos que creo que avalan la posición del Partido Socialista Obrero Español. Partimos de una circunstancia, y lo pueden comprobar en los datos y en las fuentes absolutamente contrastables, en los que en la etapa anterior al Gobierno de España, entre el año 2011 y el año 2017, hubo una disminución de 13.000 efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, partíamos en el año 2017 y 2018 de una circunstancia muy distinta, en la cual, que llevando los datos con esa no solamente la actualización del catálogo, sino la incorporación de nuevos efectivos a las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, todos ustedes saben, y además lo conocen y no sé por qué utilizan determinados argumentos gruesos en el debate de hoy, que en Aragón partíamos de 4.753 efectivos y hoy tenemos 5.066, un 6,5% más. Eso quiere decir que estemos en una situación de absoluta placidez y conformismo. No, eso es que demostramos que con hechos y con el trabajo que se está realizando también por parte del Ministerio se está contribuyendo a paliar y a mejorar una situación que de base, señorías, pues no era la más adecuada. Todo ello además con la inversión en infraestructuras, con la inversión en algunas cuestiones como por ejemplo el demandado cuartel de Mallandía o las inversiones en otra serie de instalaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que este Gobierno está propiciando. Pero me permitirán que hay una cosa, señor Arranz. Nosotros, siempre que llame al Partido Socialista Obrero Español para hablar sin ningún tipo de prejuicio ni apriorismo sobre cómo mejorar nuestro país, de cómo mejorar las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de cualquier tipo de ideas, nosotros estaremos ahí. Ahora entenderá que no podemos, estamos lejos en este momento físicamente, pero también estamos lejos ideológicamente en esa serie de prejuicios y de maximalismos en los que ustedes relacionaban la inmigración con la delincuencia. Las portavoces antes han enunciado una serie de datos absolutamente contrastables, insisto, con las fuentes, en las que estamos por debajo de los índices de criminalidad, que Aragón a su vez tenemos 10 puntos menos respecto de la media española, pero eso no significa que no estemos trabajando o que no vayamos a trabajar. Por tanto,
Es importante que desde el Parlamento, y no sé si con un tono certero, a la vez que calmado, prudente, pero a la vez que contundente, traslademos a la opinión pública de que tenemos unos excelentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, unas instituciones que responden y que nos alejemos de algunos de esos fantasmas alimentados constantemente con una hiperdelincuencia, con una inseguridad absoluta en nuestras calles, y trabajemos todos por aquello que nos une, que es España. Con lo cual, señor Arranz, votaremos que no a su iniciativa. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor Arranz, ha habido una enmienda in voce que era suprimir la palabra actualizar, si no he entendido mal. ¿La acepta? Sí, señor presidente. En principio vamos a aceptarla porque, bueno, realmente en Huesca no se ha producido tal, pero bien, vamos a aceptarlo porque sí que es cierto que ha habido un proceso de actualización. Gracias. Perfecto. Tengo que solicitar una enmienda in voce en el que todos los grupos estén de acuerdo. ¿Hay algún problema para que sea esa? Perfecto. Pues entonces procederemos ahora a votar la iniciativa con esa pequeña enmienda in voce. Comienza la votación. No puedes. Evidentemente está habiendo algún problema. Reiniciamos. Iniciamos. No. No. Reiniciamos la votación. Ahora sí. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos. Votos a favor, 30. En contra, presidente, 30. Por favor, ¿podemos repetir? Se repite. Repetimos la votación. Procuren estar atentos. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 30, en contra 31, por lo tanto, 2 abstenciones, por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Sí, tiene la palabra, señor Sanz. Señor Lagüens, igual es que lo que usted dice un fracaso no es tan fracaso. Es decir, igual es que ahora hay más denuncias porque las políticas feministas y de género han garantizado también un proceso de empoderamiento y emancipación que permite precisamente superar la invisibilidad y plantear y mostrar clara la intolerancia que existe a nivel social y que de alguna manera supera las condiciones estructurales que antes impedían que eso sucediese. Cosa distinta es que luego ese trabajo tenga su respaldo a nivel institucional y judicial también para garantizar la ejemplaridad necesaria, y allí queda mucho trabajo, muchísimo trabajo por hacer por nuestra judicatura también. Miren, les voy a hacer un recuerdo concreto. Trasladar al Código Foral aragonés, porque es competencia nuestra en el caso de la autoridad familiar, el principio fundamental de que un maltratador no es un buen padre, que eso es algo tan básico como necesario. Lamentablemente esta semana, además hay que recordarlo, ha estado en posibilidad de hacerse en esta Cámara y no se hizo. Tendremos que hacer eso también. Así se avanza, así se avanza. Y por otro lado, hablaba usted de la economía sumergida y no le he entendido muy bien qué quería decir. En cualquier caso, a nosotros nos parece más preocupante en el marco de la economía sumergida botines de Ferraris, Lamborghinis y yates con la que está cayendo. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Vox. Sí, gracias, señor presidente. A ver, ¿por dónde empiezo? A lo mejor por lo de colaboradores de maltratadores. No sé si nos está acusando de alguna complicidad en la comisión de delitos. Es que, de verdad, que hablamos con una alegría que, bueno, la ignorancia es muy atrevida, desde luego. Y luego, señoría de Podemos, combatir la delincuencia con feminismo y cuidados, yo creo que no está funcionando, no está funcionando. Señoría Izquierda Unida, ¿una maltratadora es una buena madre? Es que no me ha quedado claro. Y bien, nosotros, cuando traemos estas iniciativas, hemos hablado y nos hemos reunido con colectivos de policías,
con asociaciones, con sindicatos policiales, con JUPOL, con JUCIL, con Policía Siglo XXI, con expertos. Y si nos están comunicando estas demandas y estas iniciativas, los que están en la calle, los que tienen estos problemas, los que saben cómo funciona, por algo será. No querer reconocer la situación de inseguridad no soluciona el problema. Yo hablo con mucha gente que espera a sus hijos por la noche, los fines de semana, con mucho miedo. Chicas que llegan con muchísimo miedo a su casa en cuanto tienen que atravesar una zona oscura y tal. Gente que vive en unos barrios muy degradados y no sé, ustedes niegan la realidad, no hablan con la policía, no hablan con los ciudadanos y viven de espaldas a todo. Entiendo que bueno, he sido especialmente cuidadoso y casi exquisito con el tema de la inmigración. He hablado de que nos traen gastronomía, costumbres, música, y que trabajan y cotizan y que aportan a nuestra cultura. No sé, lo está grabado, ustedes mírenlo otra vez, pero no puedo negar que hay una parte negativa que es la inmigración ilegal y masiva y que tiene un efecto directo en la delincuencia. Es un hecho objetivo, ustedes niéguenlo, pero es un hecho objetivo. Y entendemos que negarlo no soluciona los problemas. Y eso ni es racismo ni es xenofobia. Lo que no vamos a hacer es permitir que con sus palabras, con sus insultos de racista, xenófobo, machista, nos acallen. Porque vamos a decir la verdad alta y clara. Y vamos a apoyar desde aquí a la policía, a JUPOL y a todo lo que sea justo. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para agradecer al grupo proponente que haya admitido la enmienda in voce de supresión, porque, insisto, el catálogo de puestos de trabajo está actualizado. Sí que es cierto que a Aragón no ha llegado suficientes efectivos, a Huesca, como bien hemos hablado, nada, con lo cual lo que procede es revisar ese catálogo de puestos de trabajo. Actualizar no, porque ya está actualizado. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señor Lagüens. Sí, señor presidente. Bueno, yo creo que esta proposición no de ley iba de ser eficientes en lo que es el catálogo y el cumplimiento de la relación de puestos de trabajo y los problemas y deficiencias que tiene de un modelo policial que hay que cambiar. Lo están demandando los profesionales, los policías, y por lo tanto de esto iba. El debate ha ido por otros derroteros que ya se han comentado y yo no me quiero reiterar. Por la aclaración que pedía el señor Sanz, pues con toda sinceridad lo que he querido decir y lo que he dicho y lo que es así es que cuando la inflación sube de esta manera, al 10%, lo que se produce es economía sumergida. Y que esa economía sumergida no dejan de ser prácticas delictivas, delitos económicos. Esto es lo que he querido decir. Y que para eso tenemos que potenciar la mejora y la eficiencia de este servicio, de las relaciones de puestos de trabajo. Eso es lo que he querido decir. Evidentemente que hay más denuncias por violencia machistas, como las hay del juego, y usted lo sabe muy bien, pues bienvenidas sean. Pero hay que adaptar la Administración precisamente para ese incremento y afloro de delitos. Eso es fundamental. Yo creo que, señor Villagrasa, de la misma forma que se puede hablar de lo bien que hacen y del respeto, la consideración a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la misma forma se puede decir que podemos mejorar en la gestión económica de los recursos. Y yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que gastemos menos en lo superfluo o nada, en lo irrelevante, en lo improductivo, y que gastemos mejor en lo que realmente se necesita. Esto es lo que realmente nos están pidiendo los ciudadanos. Y ya lo he dicho, cuando te están diciendo 3 de cada 4 que hay que gastar mejor y que hay que gastar menos y que necesitan dinero en el bolsillo porque no llegan a final de mes, pues evidentemente estas cuestiones también favorecen la proliferación de delitos económicos. Y todo guarda relación, señorías. Esto es lo que he pretendido explicar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lagüens. Por Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señor presidente. Nosotros, señor Arranz, desde el Grupo Socialista hemos procurado hacer una intervención argumentada, respetuosa con el grupo proponente, aunque le he dicho que no compartíamos su punto de vista ni el punto de partida. En la explicación de voto ha hecho una serie de afirmaciones en las cuales nosotros no compartimos que una persona, un inmigrante ilegal, como usted lo llama, esté relacionado directamente y automáticamente sea un delincuente. Creo que alguna vez todos tendríamos también que poner a desarrollar algunas ideas que valen para un roto y un descosido, como el gasto superfluo, cómo hay que gestionar mejor. Oigan, en España estamos 17 comunidades autónomas, está el Estado español, estamos más de 8.000 ayuntamientos y todos tenemos responsabilidades
todos responsabilidades, aparentemente muchos derechos para hablar, para enunciar y para criticar, si me permiten la expresión de la palabra, pero es momento también de que todos asumamos las obligaciones para y con nuestra responsabilidad, para y con nuestras instituciones, y en esta ocasión, señor Arranz, nosotros creo que el Gobierno de España y la línea en la que le he manifestado estamos trabajando en mejorar esta situación. Algunos de los datos, como no los han rebatido, entiendo que una vez que hemos citado las fuentes también los comparten, y es en esa línea en la que intentaremos seguir mejorando. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 7622 sobre la transparencia en los fondos europeos, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En su nombre, para la exposición y defensa, la señora García tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Vengo aquí a hablar de fondos europeos y, sobre todo y fundamentalmente, de la transparencia de los fondos europeos. Como ustedes sabrán, los fondos europeos son el instrumento imprescindible para los mecanismos de recuperación y resiliencia que han sido diseñados por la Unión Europea, de la que formamos parte, y estos fondos fundamentalmente son, por un lado, los fondos MRR, que son fondos que son la base del mecanismo de recuperación y resiliencia, y, por otro lado, los fondos REACT-EU, que son unos fondos más estructurales, pero con cierta capacidad de agilidad y flexibilidad en lo que es su gestión. Además, hay otros fondos adicionales, los fondos FEADER y los fondos que se añaden a la transición justa. De estos fondos, por las noticias que tenemos, han llegado a Aragón 500 millones, de los cuales 100 son gestionados por la Administración General del Estado y otros 400 por el Ejecutivo Autonómico. ¿Cómo se gestionan estos fondos? A través de dos mecanismos fundamentales. Por un lado, a través de convenios y, por otro lado, a través de las conferencias sectoriales que se están celebrando. Todos sabemos en nuestras respectivas áreas que se están celebrando una serie de conferencias sectoriales donde esos fondos se ajustan a unos programas. Nosotros, como comunidad autónoma, presentamos unos proyectos y, si realmente se acomodan a los programas que contienen esos fondos, pues acaban siendo aprobados en las cantidades correspondientes que se acuerdan en las conferencias sectoriales. ¿Realmente qué suponen estos fondos para nuestra comunidad autónoma? Suponen, por un lado, más inversión, suponen, por otro lado, más empleo y suponen, por otro lado, también que la economía, en concreto, además, y fundamentalmente la economía de nuestro sustrato empresarial, que son pequeñas y medianas empresas, pueda desarrollarse y pueda avanzar. Y, sobre todo, en temas tan importantes como son la economía circular, la salud de vanguardia, los PERTES, etcétera, etcétera. Hasta aquí lo que son los fondos. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo Autonómico? Lo primero que ha hecho ha sido dictar un decreto de medidas fundamental para la gestión de estos fondos, y en ese decreto de medidas se ha creado la unidad transitoria de apoyo a la gestión de los fondos, que a su vez presta asesoramiento técnico a las distintas unidades. Todo esto que está muy bien, no puede usarse ni con fines partidistas ni para sacar pecho en el sentido de decir que esto lo he hecho yo y solamente yo. Porque ¿esto a qué puede conducir? Pues puede conducir fácilmente, por un lado, a la desafección de la ciudadanía y, por otro lado, al descrédito de las instituciones de las que nosotros también formamos parte. Y esto es precisamente lo que pretende evitar esta PNL. La desafección de la ciudadanía y el descrédito de las instituciones y, por supuesto, que la gestión sea reconocida si es válida y que sea apreciada por los ciudadanos. ¿Y para eso qué mecanismos tenemos? Pues tenemos un mecanismo fundamental, que es la Ley de Transparencia, en concreto la Ley de Transparencia aragonesa, que lo que permite a los ciudadanos es, en primer lugar, conocer la gestión de los asuntos públicos, en segundo lugar, formarse una opinión propia sobre esa gestión y, en tercer lugar, que a mí me parece muy importante, es reutilizar lo público para aprender en lo privado, ver qué se está haciendo en lo público para trasladarlo a lo privado y avanzar en la economía y en lo social. Este, que es el mecanismo que tenemos, que nos ayuda a la Ley de Transparencia aragonesa, a su vez, este mecanismo, ¿cómo se articula? Pues se articula a través del portal de transparencia.
¿Qué es lo que pretendemos con esta PNL? Que en ese portal de transparencia se cuelgue toda aquella información que sirva para que la ciudadanía sea consciente de qué fondos, qué programas, a qué han sido destinados y por qué cuantía. Todo ello, ¿para qué? Pues por un lado, para valorar la gestión realmente de los fondos, en segundo lugar, para formarse una opinión correcta y, en tercer lugar, para realmente estar informado. Porque lo que está claro es que las estadísticas dicen que cuanto más transparente son los gobiernos, cuanto más transparente es la información, más maduros son los ciudadanos y más maduros son a la hora de tomar sus decisiones y, sobre todo, tomar sus decisiones a la hora de depositar un voto. Esta es la proposición no de ley que les transmito y espero de todos ustedes su voto a favor. Muchas gracias. Gracias, señora García. Turno de los grupos parlamentarios. Señor Sanz, por Izquierda Unida. Sí, desde el escaño y brevemente. Yo esperaba con muchísima atención su explicación, señora la portavoz del Partido Ciudadanos, señora García, porque realmente de toda la iniciativa, Izquierda Unida no entendía lo único que usted me ha explicado, que es esa coletilla que pone con el fin de evitar sospechas entre las administraciones, entre las distintas administraciones. Porque, claro, los ciudadanos podrán conocer a través de la web que se ha habilitado para el plan España Puede, la ejecución de los fondos, en fin, eso está bien, la transparencia bien, no solo para saber en qué, cómo se reparte o en qué se invierte, también para saber si el impacto final de esos fondos, hablábamos el otro día con el presidente de la Cámara de Cuentas en el tema de las auditorías operativas, eso no es el correcto y en ese caso concreto habrá que ver también si los mecanismos utilizados para finalizar el proceso, que son transferencia a la iniciativa privada, nos permiten o nos permiten también avanzar en esa transparencia, porque claro, las empresas algo tendrán que ver también para saber si realmente estamos cumpliendo con los objetivos, ¿verdad? Habida cuenta que van a ser las interesadas mayores de toda esta cuestión. Pero si usted me ha explicado lo fundamental, que es eso que nos pide que votemos a favor, que es evitar sospechas entre las distintas administraciones, y hablaba en su exposición de fines partidistas. Y a mí esta iniciativa me suena a disputas territoriales estériles y que ustedes traen ahí un debate que poco tiene que ver con la transparencia de cara al ciudadano. Y ustedes traen un debate de partido, de el y tú más, de a mí me habéis dado menos, en el marco además del debate sobre un plan que tiene que ser un plan de nación y por lo tanto tiene que ser un plan coordinado y solidario, ¿no? Como no ha explicado en su intervención precisamente lo único que nos generaba dudas y que justificaba la iniciativa, porque lo demás va de suyo, además se va a hacer, evidentemente esta formación política lo primero que le pide es que la próxima vez sí que nos cuente el total de su propuesta y lo segundo que le dice es que no va a votar favorablemente a la misma. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. www.aragon.es/nextgeneration-eu. No quiero acabar la intervención aquí, aunque podría. Se lo dice alguien. Por favor, continúe. Hoy no voy a hablar del blockchain. La obligación de proporcionar en el portal de transparencia la completa información sobre subvenciones que exige la Ley de Transparencia se cumple en la actualidad mediante el denominado portal de subvenciones y ayudas al Gobierno de Aragón y entidades locales, disponible en el enlace www.infosubvenciones.es, con apartados y buscadores específicos para la convocatoria, alertas, concesiones y planes estratégicos. Además, como bien sabe todo el mundo, con ese más de 3 millones de visitas que tenemos en Aragón, www.transparencia.aragon.es/subvenciones, y a partir de ahí, pues bueno, también se ha considerado lo que es oportuno incorporar un enlace específico en el portal de transparencia en el bloque denominado Información Económica, bajo la expresión Next Generation EU. www.aragon.es/Next Generation EU convocatorias, y si no, yendo al enlace www.aragon.es/Next Generation EU. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. El Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Vox en Aragón apoyará esta iniciativa que trae hoy aquí Ciudadanos a las Cortes de Aragón. Esta iniciativa, como decía, pretende, en primer lugar, apoyar la transparencia, la transparencia, que es un principio básico de la democracia,
solicitando habilitar ese portal de transparencia con el apartado especial dedicado a los fondos europeos. He escuchado al señor Guerrero, que nos daba varios enlaces web. De todos modos, es específico, aunque nos hablaba de Next Generation EU. Yo creo que hay que hacer las cosas más fáciles al ciudadano y no cuesta nada colgar una pestaña o quien se encargue del tema informático del portal de transparencia del Gobierno de Aragón y poder aprobar una iniciativa que es totalmente blanca y que se trae con muy buena voluntad, aunque hoy en este Parlamento parece que hay malas pulgas en general. Parece mentira que se tengan que traer estas iniciativas a una sesión de impulso de la acción del Gobierno, que tales medidas no se tomen motu propio por el Gobierno, porque también lo hemos dicho alguna vez, la opacidad que rodea los fondos europeos es bastante potente y por eso es necesario implementar mecanismos que aporten más transparencia. El modelo de gestión y reparto de los fondos que defendemos en Vox se basa en la eficiencia, la agilidad, la igualdad y la solidaridad entre españoles. Quizá en este concepto de solidaridad e igualdad, solidaridad entre españoles, es en donde querían sacarle, el señor Sanz quería sacarle punta al tema de sospechas entre administraciones. Quizá la señora García iba por ahí, entre la solidaridad entre comunidades autónomas. No podemos permitirnos que haya retrasos en unas ayudas que los españoles necesitan de manera urgente y, como pidió el Consejo de Estado en su informe, se debe de establecer un control riguroso a la financiación de proyectos. Y en Vox exigimos siempre y seguiremos exigiendo el régimen de control presupuestario más severo y riguroso, porque todo el dinero que se reciba será de una u otra manera sufragado con el esfuerzo y los impuestos de los españoles, tanto de hoy como de los del futuro, porque les vamos a hipotecar el futuro a las próximas generaciones y por lo menos que sea para algo que valga la pena. Esos fondos deben de contribuir a generar progreso y riqueza en nuestra tierra. Por falta de tiempo no voy a aludir al decreto 522 sobre medidas de gestión urgente de los fondos. El decreto ley de ayer que se aprobó en el Consejo de Gobierno, texto que no hemos tenido la oportunidad todavía de examinar porque no estaba publicado, y la orden HAP de aquí del Gobierno de Aragón de 22 de diciembre sobre prevención, detección, corrección del fraude en la tramitación de los fondos MRR, mecanismos de recuperación y de resiliencia. Pero, como hemos dicho, todo esto no es suficiente. Además de ágiles, debemos de ser transparentes y desde Vox ya se lo hemos pedido a este Gobierno en más de una ocasión, la necesidad de una plataforma unitaria y digital exclusiva sobre los fondos. Esta iniciativa puede contribuir a ello, dando luz y taquígrafos a la gestión de los fondos y por lo que le hemos comentado, señora García, apoyaremos desde Vox esta iniciativa. Gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidente. Pues votaremos que no, señora García, pero votaremos que no porque esa información que usted pretende que se cuelgue en la página de transparencia ya se está ofreciendo. Y luego, además, es que yo creo que la transparencia hay que ofrecerla porque creemos en ella, no para evitar sospechas. Es que la verdad es que el diablo está en los matices y creo que usted con esta coletilla que pone después de comunidad autónoma con el fin de evitar sospechas entre las distintas administraciones y que el ciudadano pueda saber exactamente y con qué detalle el destino de dichos fondos europeos. Mire, yo creo que le sobra con el fin de evitar sospechas entre las distintas administraciones. Y se lo digo porque yo la verdad es que tenía serias dudas de cuál era la razón de esta proposición no de ley. Y claro, es que yo leía y bueno, pues no le encontraba mucho el motivo hasta que llegue la fecha, 10 de febrero de 2022, que coincide en la fecha que varios alcaldes del Partido Popular se van a Bruselas a manifestar su queja porque el reparto sectario de los fondos. Entonces yo, señora García, creo que ustedes no han encontrado el acomodo en esa disputa que estaba haciendo el Partido Popular y nos meten esta proposición no de ley aquí para votarlo. Con lo cual, yo creo que les ha salido la nuez un poco cocona, que dicen en mi pueblo. Y claro, porque la transparencia, que es un arma de
de regeneración democrática, de que además ustedes llegaron a las instituciones para poner en énfasis todo lo que es la buena gestión y el buen hacer, últimamente se está cayendo. Yo me he acercado a la página de transparencia de la Junta de Andalucía, que ustedes gobiernan con el Partido Popular, y no he visto ninguna, pero puede que esté la información, no he visto ninguna información específica sobre fondos europeos a partir de los MRR. Antes, hasta el 2020, sí que hay un poco de información. Y luego, claro, es que ustedes aquí que quieren ser el juez de las batallas estas o el árbitro de las batallas que se llevan los partidos de la oposición con los partidos de gobierno, creo que juez y parte no puede ser, y ustedes también son parte de estas lides. Así pues, señora García, le podría decir más cosas, pero creo que hoy no es día de hacer sombra o de seguir haciendo, bueno. No le voy a decir nada más, simplemente le digo que la información que usted pide está en la página de transparencia del Gobierno de Aragón, que la transparencia no debe ser un arma política, y que tengan cuidado con sus compañeros de Gobierno, porque desde luego creo que les están haciendo flaco favor a la gestión que ustedes querían hacer, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Intentaré ser breve también. Señora García, como ya le han explicado, no en una pestaña ni en dos que pedía Vox, sino hasta en 3 pestañas diferentes. Usted con cualquier buscador, fondos europeos Aragón, le aparecen los fondos estructurales, los del Fondo Social, los que llevan años gestionándose, que eso ya era transparente, que ya hemos participado 1000 veces en procesos de transparencia y análisis, y eso ya sigue, y eso es lo que se convierte en el REAC. Entonces, eso ya estaba y se ha hecho, y no obstante, en motu propio, que es lo que nos pedían, que lo tendrían que haber hecho en motu propio, se ha hecho en motu propio, con lo cual yo espero ahora tenían razón, por ejemplo. Pues se ha hecho una nueva pestaña en la que pone Next Generation, y ahí tienen ustedes las líneas, que está, quiero decir que está, las líneas de subvención, las convocatorias, la gobernanza, la ejecución, el antifraude, la normativa, las noticias, tiene todo el histórico, todos los documentos que se han trabajado desde la Unión Europea hasta abajo, todos, y encima se está continuamente renovando, es accesible, se entiende, tiene preguntas frecuentes, quiero decir, yo no sé qué más hay que hacer motu propio que ya se ha hecho. Entonces, además, por si acaso, en la página en la que están concentradas todas las subvenciones del Gobierno de Aragón también se han puesto, por si acaso. Pero ya digo que en cualquier buscador, en cualquiera, aparece como una de las primeras entradas. Entonces, es evidente que la trampa está en ese final de la propuesta, porque me consta que ustedes saben perfectamente encontrar esa información y, por tanto, como no ha explicado tampoco esas sospechas, pues yo le pediré que, por favor, cuando hablan de transparencia, lo que están dando a entender es que hay una ausencia de transparencia, y entonces lo honesto es no presentar estas iniciativas cuando no hay ausencia de transparencia, sino que hay una transparencia cristalina. Entonces, bueno, pues no votaremos a favor porque evidentemente es perversa la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. Señora García, le adelanto que apoyaremos la iniciativa. Es verdad que a mí el final tampoco me gusta, no viene muy a cuento. Y también es cierto, como le decía la señora Martínez, que ustedes han buscado dónde entrar en este debate. Porque, claro, yo recuerdo una comparecencia con el señor Aliaga en el que esta portavoz le decía que la información colgada en las redes, o sea, en la web, era un galimatías, eso era imposible de encontrar absolutamente nada, y que había poca transparencia. Entonces salió aquí el señor Saz y me dijo que era muy transparente, en esta costumbre de enmendarme la plana cada vez que sale a hablar, que era muy transparente. Así que aclárense. Nosotros se la vamos a votar a favor, pero si no les importa, aclárense. Y como ya nos vamos conociendo, le iba yo a decir, y lo tenía aquí escrito, que seguramente algún portavoz hasta nos iba a leer el link,
como efectivamente ha hecho el señor Guerrero, donde puede usted, según ellos, picar y encontrar la información, puesto que esto es lo que el Gobierno de Aragón responde a esta portavoz cada vez que hace uso del artículo 31 y le requiere información al Gobierno sobre este tema tan reservado y confidencial como es la gestión del Gobierno de Aragón de los fondos europeos. Miren, si todo fuera tan reservado, o sea, tan transparente como todos ustedes han querido dar a entender aquí y han ratificado uno tras otro, pues ¿por qué se niegan a dar la información? ¿Por qué se niegan a que haya comisiones en las que los consejeros informen hasta el último euro en que se está empleando el dinero? Oiga, no es tan transparente, pues vengan al Parlamento y den la información. Miren, la última vez que hablamos de este tema con el señor Aliaga, como yo les decía, yo mostré un paquete de solicitudes sin responder. Algunas se han respondido, la mayoría fuera de plazo. Eso sí, el señor Aliaga, que justo que es el que se encarga de los fondos europeos, de los suyos no responde. El señor Aliaga de los suyos no responde. Pero claro, salvo las que hacen referencia a las cuantías económicas de las conferencias sectoriales, que es público y se puede encontrar en los boletines, el resto siguen sin responder a las cuestiones concretas que se preguntan. Es decir, ¿cuánto dinero, a qué o a quién se está destinando? Ahí las respuestas se limitan a líneas generales, como nos acaba de explicar la señora de Santos, que nos lo estaba enseñando en el ordenador. Señorías, no se engañen. Su opacidad sobre la gestión de los fondos hace pensar que las cosas no se están haciendo bien. O que, una vez más, nos han vendido fakes. Otra vez, esta mañana hemos oído aquí al señor Lambán con la teletienda. ¿Hoy cuántos eran? 250 puestos de trabajo. Aquí cada vez que sale sube el pan. La realidad es que Calviño, de los fondos europeos que tenía que inyectar este año 2021 la economía, ha inyectado el 45%. Los fondos no están llegando a las empresas, los fondos no están llegando a la sociedad y queremos saber hasta dónde va el último céntimo de los fondos europeos. Mi grupo parlamentario tiene todavía presentadas 6, algunas por segunda vez. Seguimos sin saber a dónde va cada céntimo de los REAC, que son los de gobernanza directa de las comunidades autónomas, porque los que vienen del Gobierno de España vienen con líneas de subvenciones. Queremos saber hasta el último céntimo de los REAC-TU, que son los que está gestionando directamente la comunidad autónoma. Y esos, de momento, hay dos quejas. Sabemos dónde van: a mover inversiones o a tapar agujeros o a ayuntamientos, como ya hemos visto en alguna convocatoria de subvenciones, por ejemplo, para residencias. Y el gran misterio, ¿cuáles son los 356 proyectos que iban a traer a Aragón? 120.000 puestos de trabajo y 19.000 millones de euros. ¿Cuáles son? Si son transparentes, son igual que el resto de comunidades autónomas los han dado, díganos cuáles son los 356 proyectos que van a traer a la teletienda del señor Lambán 120.000 puestos de trabajo y 19.000 millones de euros. Señorías, no hay transparencia, transparencia. Así que, bueno, y esta semana ya hemos sabido, acabo ya, señor presidente, por el Ministerio de Presidencia, que los famosos 3 proyectos al final son 3 PERTEs en los que, si ustedes quieren, concurran. Esos eran los famosos 3 proyectos de la señora Calviño, estratégicos para Aragón. 3 PERTEs y, si ustedes quieren, que sus empresas concurran. Ahí está el dinero que iba a venir a Aragón. Miren, lo que sí que está claro, acabo ya, es que ustedes van a intentar hasta el último minuto hacer y deshacer con el dinero de los REAC-TU. Dinero que es de los españoles y de los aragoneses, intentando ganar tiempo de cara a las elecciones. Pero por mucho que intenten, acabo ya, ocultar, la verdad acabará saliendo a la luz. Así que absoluta transparencia, entreguen la información a los grupos parlamentarios, porque el dinero que están gestionando es de todos. Gracias. Gracias, señora Susín. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Muchas gracias, señor presidente. Pues, señora García, ya le adelanto que nosotros también votaremos en contra de su iniciativa. Y creo que después de escuchar las intervenciones de los grupos que apoyan al Gobierno, de los grupos de Gobierno, pues no les sorprenderá. Y no les sorprenderá, seguro, que no les sorprenderá tanto como me sorprendió a mí leer la suya, porque de verdad que una iniciativa para buscar evitar las sospechas entre las distintas administraciones es complicado. Creo que los que nos escuchan entenderán mi sorpresa
motivada por el escaso valor que le da su iniciativa a la transparencia, con la importancia que tiene, por el desconocimiento que tiene también de la Ley 8/2015 en cuanto a lo que son obligaciones de publicidad activa y por la intencionalidad de la medida. Evitar sospechas que yo le preguntaría, ¿sospechas de quién? Está claro, después de la intervención de la señora Susín, está claro dónde están las sospechas. Las sospechas están en la señora Susín, en el Partido Popular y también quizá en el Ayuntamiento de Zaragoza, quizá en el señor Azcón. El señor Azcón, que cuestionaba la llegada de los fondos europeos al Pirineo o al Matarraña, poniendo enfrente a Zaragoza del territorio. O el señor Azcón, que a pesar de irse a Bruselas, decía que el reparto era sectario y partidista, claro, allí no pudo comprobarlo, al mismo tiempo que el Ministerio anunciaba que de los 32 millones del Fondo de Recuperación que llegaban a Aragón, tan solo 30,6 iban a Zaragoza. O sea, quiero decir, yo creo, señora García, que más que sospechas son falsedades. Y creo que este debate se lo podía haber evitado en lugar de traer esta iniciativa, porque mire, si a los desconfiados les hubiera remitido a la página de transparencia, aquí para allá gloria, hubiéramos terminado con la iniciativa. O a las notas de las conferencias sectoriales, que lo ha dicho la señora Susín, o simplemente releyendo el diario de sesiones, porque vamos, señora Susín, han comparecido todos los consejeros, ha comparecido el vicepresidente, pero si estamos un día sí y otro también, si usted lleva haciendo la misma intervención desde hace 4 meses y no ha cambiado ni una palabra. Miren, la gestión de los fondos europeos, señora García, tiene una larga trayectoria en esta comunidad autónoma. Yo lo que le puedo decir es que siempre ha sido transparente, además de eficaz y eficiente. Y lo decía el portavoz del Partido Popular cuando hablaba de más del 90% de gestión en fondos europeos. Son décadas de gestión los que avalan nuestra experiencia, varios programas operativos bajo auditorías muy exigentes, una gestión que yo le digo, en la que he participado durante años. Y yo les preguntaría a los responsables que hay en las bancadas de la derecha, porque en sus filas tienen responsables que han sido responsables de Hacienda en nuestra comunidad autónoma, si de verdad creen que puede no ser transparente la gestión de fondos europeos. ¿No era transparente cuando ustedes gestionaban? También me pregunto lo que se están preguntando en este momento muchos funcionarios de la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre para que se generen esas sospechas? Pues mire, yo se lo voy a decir. Que hoy ustedes están en la oposición y nosotros estamos en el Gobierno. Y mire, y por si fuera poco el ejercicio de transparencia, y a ustedes les vale todo, la utilización de todo. Y si por si fuera poco el ejercicio de transparencia que se hace con los fondos europeos, con indicadores en DAS de crecimiento. Por si fuera poco, el Gobierno de Aragón tiene toda la información sobre subvenciones que se actualiza diariamente. Contamos, le han dicho, con esa página web. Mire, yo estoy convencida que no es la falta de transparencia, que como he dicho aquí, no la hay, lo que genera esas sospechas. Más bien creo que es una actitud interesada, consecuencia de una política fake, consecuencia de la política de mentira, del descrédito, del ruido y del ejercicio de una actitud desleal. No pudieron evitar la llegada de los fondos y ahora no quieren que se gestionen. Votaremos en contra, como le he dicho, simplemente porque hay transparencia, porque su iniciativa, lo que usted pide, se está realizando, porque la transparencia, ya se lo digo, es clave para el Gobierno de Aragón, lo fue durante la pandemia y lo será ahora con la gestión de los fondos europeos para la recuperación. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Pasamos pues a votar la iniciativa. Comienza la votación. ...63 emitidos, votos a favor 29, en contra 34, ninguna abstención, por lo tanto decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Parlamentario Chunta, Grupo Parlamentario Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, dar las gracias a los grupos que han votado a favor de la iniciativa. Y, en segundo lugar, podría hacer un repaso de lo que han dicho uno por uno, pero la verdad es que me podría agotar. Desde luego, la calificación de la iniciativa como perversa me parece fuera de tono, fuera de lugar, etcétera, etcétera, porque a mí perversa no me parece una palabra que sea de utilizar, y menos en una iniciativa. Respecto a lo que todos han preguntado en la parte de la iniciativa donde se hablaba de con el fin de evitar sospechas entre las distintas administraciones, nos estábamos poniendo en el lugar de los ciudadanos después de ver el rifirrafe, y a eso me he referido cuando he dicho que de los fondos no se puede hacer ni un uso partidista ni disputas políticas. Al señor Guerrero querría decirle www, buzón de sugerencias.
¿El ciudadano puede saber exactamente y con detalle el destino de dichos fondos? ¿Por qué no? Y si no lo puede saber, me da igual su www. Y al resto de los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno, la verdad es que ustedes me sorprenden, porque yo cuando ya vi que no presentaban una enmienda, ya dije, uy, esta no la aprueban. Porque claro, hemos pasado del seguir mejorando, seguir avanzando, seguir construyendo, ahora ya está todo hecho, ya está todo hecho. Pues muy bien, pues seguiremos nosotros intentando que las cosas de verdad se hagan, porque faltan muchas por hacer. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidenta. Señora García, esta no le ha salido de té con pastas. Señora Zamora, si no sabía yo que se quisiera usted presentar a concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, porque últimamente esto parece el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en vez del pleno de las Cortes de Aragón. Mire, el discurso sobre los fondos europeos nos lo va a oír repetir 1 y 10 veces. 1 y 10 veces mientras no nos den la información. Queremos saber hasta el último céntimo de dónde van los fondos REACT-EU de gobernanza directa de la comunidad autónoma y queremos saber los 356 proyectos susceptibles, según el señor Lambán, de captar 19.000 millones de euros y 120.000 puestos de trabajo. Eso es transparencia. Dennos la información. Todo lo demás, palabrería. Gracias, señora Susín. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Pues señora Susín, yo concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Soy concejal del Ayuntamiento de Escatrón y me encanta, pero la diferencia entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Escatrón es que mi alcalde confía en el Gobierno de Aragón y el suyo sospecha y por eso ha venido a raíz, nada más. Gracias, señora Zamora. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 141-22 sobre el precio y la producción de electricidad presentada por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Para su presentación y defensa, señor Sanz, tiene la palabra. Señorías, mucho hemos debatido durante esta semana sobre el incremento de la inflación, de los costes de la vida. Detrás, en la trastienda de esta realidad, claramente está el incremento del coste de la energía y una situación que, a juicio de Izquierda Unida, hay que corregir de forma estructural, más allá de las medidas que, como esta mañana planteábamos al albur de la comparecencia del presidente, se están tomando precisamente para aliviar los costes derivados de esta cuestión para los ciudadanos y las empresas españolas y aragonesas en particular. Un incremento de precios a niveles de los años 80, en un marco de devaluación salarial, como decíamos esta mañana, en el que hemos perdido en una década 4 puntos en las rentas del trabajo con respecto al Producto Interior Bruto. Una realidad, además, plagada de incertidumbres y de injusticias. Porque mientras esto sucede, el reparto derivado de las cargas que pudiesen generar la situación de guerra y, por lo tanto, el incremento de precios no está siendo tal. Tanto es así, como decíamos esta mañana, que el año 2021, situación la de los precios que ya veníamos arrastrando de antes. En el año 2021 los beneficios de las principales empresas del sector, de las grandes corporaciones, se incrementaban un 40% y en este contexto la Agencia Internacional de la Energía ya plantea que si todo sigue así y si no se hacen reformas estructurales, los beneficios caídos del cielo o los sobrebeneficios derivados del sistema marginalista actualmente existente van a suponer nada más y nada menos que la friolera de unos ingresos extraordinarios de esas empresas de 200.000 millones de euros, señorías. Bueno, ante esta realidad que determina una clara situación de desigualdad y de incapacidad para garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la energía, tenemos que asumir esas medidas urgentes. Esta iniciativa se registró antes del conocimiento del Real Decreto 6 del 2020 y también antes de la reunión de los presidentes de la Unión Europea, en el que España y Portugal salen planteando la excepción ibérica con la propuesta de topar el gas a 30 euros. Bien, vamos analizando esas medidas y vemos que, más allá de lo coyuntural, adolecen de una mirada larga, a nuestro juicio, a la que no tenemos que renunciar como país y también como sociedad, que es la de garantizar ese derecho a la luz desde la percepción
El control público, porque es responsabilidad de todos y de todas el garantizarlo, de que la luz es un derecho fundamental y no puede ser solo sometido a la lógica del mercado y a la lógica del negocio. Y desde esa perspectiva, analizando ese decreto, vemos que sí, que hay medidas urgentes que son importantes, pero con un alcance limitado en principio en el tiempo, entre otras, por ejemplo, el bono social importantísimo, mejora y prórroga, extensión del mecanismo para la reducción del exceso de beneficios en el mercado por el precio del gas, la actualización del régimen de cogeneración o las medidas de apoyo a la industria electrointensiva. Esto es muy importante. El esfuerzo que se está haciendo es importantísimo, pero hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo con propuestas que vayan más allá y que superen las causas estructurales del problema, porque no hablamos de modificar el sistema energético, no hablamos tampoco de los enormes beneficios caídos del cielo y es verdad que introducimos medidas concretas para paliar el tema del coste de los carburantes, pero, por ejemplo, señorías, y debatíamos en el pleno pasado, del 2019 a la segunda semana de este mes de marzo del 2022, el incremento base del gasóleo A, el incremento del coste, se ha incrementado en un 95% antes de impuestos, es decir, lo que ingresan las empresas. Y esas cuestiones no se abordan estructuralmente y esas cuestiones son las que hay que abordar y es ahí donde está el beneficio también, que no puede darse en un contexto como en el que estamos. Por lo tanto, tres cuestiones muy concretas que son las que recoge la PNL, la propuesta que traemos a debate y que exigen dos cuestiones. Primero, no renunciar a los cambios estructurales que a medio y largo plazo tenemos que desarrollar como país, entre otras cosas para homologarnos a nuestro entorno europeo y a las sociedades y países más avanzados y, sobre todo, una vocación de reconocimiento de la responsabilidad del poder público en la garantía de un derecho fundamental como es el derecho a la energía, que no podemos eludir y que no podemos confundir cuando hablamos de transición energética, permítanme el símil, con la sustitución del collar, pero con no cambiar el perro. Es imprescindible, por lo tanto, tomar partido, y tomar partido implica, en primer lugar, garantizar esa capacidad pública para que el sistema dé respuesta a las necesidades desde el interés general en materia energética. Segunda cuestión, un cambio en el sistema de conformación de precios, en el sistema marginalista, no solo para sacar el gas, sino también para retribuir a cada energía por el coste que tiene producirla con un beneficio lógico y un beneficio racional. Y por último, como decía, homologarnos a nuestro entorno internacional avanzado y, como sucede en Francia, en Holanda, en Suecia, en Italia, en Suiza, en Japón, en Estados Unidos y, como saben, podía seguir tener una empresa pública de energía que garantizase este tipo de cuestiones. Yo les pido que hoy abordemos este debate desde la profundidad y la trascendencia y, sobre todo, el alcance que pretende, desde la vocación de cómo entendemos que tenemos que saldar este problema y, sobre todo, que actuemos estructuralmente, porque si es necesario, imprescindible tomar esas medidas inmediatas, si esto continúa, será necesario tomar medidas mucho más estructurales que hay que empezar a pensar más ya, porque son temas de una trascendencia y de una relevancia muy relevante, muy importante. Gracias. Gracias, señor Sanz. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Señor Gracia, tiene la palabra para su defensa. Bien, muchas gracias, señor presidente. Señor Sanz, hoy han presentado a esta Cámara una iniciativa con un marcado carácter político. Usted no pretende bajar el coste de la energía con esta iniciativa, señor Sanz. Lo que usted pretende es intervenir y, a poder ser, nacionalizar el sector energético. Mire, usted propone en su iniciativa un sistema energético que sea controlado por el sector público, es decir, pretende intervenir el mercado energético, pretende intervenir al sector privado. Y si no ha quedado bastante claro, señor Sanz, en el punto 3 ya habla de crear una empresa pública de energía, es decir, de nacionalizar la energía. Mire, en su punto 2 pretende modificar el sistema de casación del precio de la electricidad, el pool energético. Y es que propone unas barbaridades de verdad que yo no alcanzo a entender. Propone sacar el precio del gas del pool energético. Eso es imposible, señor Sanz. Porque si lo sacamos, ¿a qué precio pagaremos entonces el gas? Si no hay un mercado de casación de precios para el gas, ¿cómo lo pagaremos? ¿Al precio que usted diga? Mire, es que además pretenden fijar el precio de la energía nuclear, cuando actualmente es de los más bajos que entra en ese pool energético. Propone también un precio para la energía hidroeléctrica como si se fuera a consumir menos agua, señor Sanz. Y es que las centrales hidroeléctricas funcionan sí o sí en épocas de riego, cuando se abren los embalses. Señor Sanz, no se va a gastar ni más ni menos agua. Por todo ello,
hemos intentado plantear esta enmienda de sustitución. Una enmienda que además abarataría notablemente el precio de la factura y además unas medidas que se pueden llevar a cabo de forma inmediata. Mire, en primer lugar le proponemos subvencionar el precio del gas utilizado para producir energía eléctrica para que entre en ese pool energético a un coste mucho menor y repercuta en una bajada de la factura de la luz. También le proponemos derogar de la modificación de la factura eléctrica que el Gobierno realizó en junio de 2021, la modificación de los nuevos tramos horarios y el incremento de los costes de los peajes, porque la gente en España no quiere cocinar a las 12 de la noche, ni quiere planchar a las 12 de la noche, ni quiere poner la lavadora a las 12 de la noche. Y además tampoco entendemos por qué en esa modificación triplicaron los peajes, es decir, triplicaron los impuestos de la factura eléctrica. Y por último, le proponemos aplicar un IVA superreducido del 4% a la factura de la luz. Y mire, con esta fórmula, de verdad, no va a perder el Estado ingresos y se lo voy a explicar. Mire, con un precio de 60 euros el megavatio hora, cuando está el Partido Popular, y un IVA del 21%, el Estado recaudaba aproximadamente unos 12 euros. Ustedes ahora, 250 euros el megavatio, dicen que bajan el IVA al 10%, pero aún así el Estado recauda el doble, recauda 25 euros por megavatio con un IVA al 10%. Y precisamente, si el IVA se bajara al 4%, el Estado no dejaría de perder ingresos. Estaría recaudando lo mismo que hace aproximadamente 3 años. Por eso les decimos que es posible bajar impuestos sin poner en riesgo nuestros servicios públicos, porque ustedes se están aprovechando de la crisis que está soportando nuestra sociedad para recaudar más ingresos. Y mire, y no le acepto la excusa de que otros países europeos tienen el IVA al 20%, porque otros países europeos no tienen la carga impositiva que tiene España en la factura eléctrica. Por todo ello, señor Sanz, espero que acepten nuestra enmienda, porque hemos demostrado que no queremos reducir los ingresos del Estado ni poner en riesgo nuestros servicios públicos. Muchas gracias. Gracias, señor Gracia. Turno para el resto de los grupos. Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, con la intervención del señor Aliaga ya manifestamos de que cualquier tipo de acción y decisión más allá de lo que se pueda realizar naturalmente por parte del Gobierno de España debe ir también encaminado para intentar tomar medidas estructurales de peso en el marco de la propia Unión Europea. De hecho, ello como aquella iniciativa formulada y enviada a los órganos de la Comisión para su valoración, donde España y Portugal proponían limitar el precio de gas en 30 euros por megavatio hora, lo cual permitiría reducir el precio de la electricidad del mercado mayorista, por tanto, el precio de la factura de la luz a autónomos, a pymes y a personas. Por tanto, debemos esperar a que ese marco europeo dictamine ya sentencia en esa propuesta ibérica, naturalmente lo antes posible, para reducir el precio de la electricidad en mínimo de 90 euros, lo cual supondría en un 70% en los márgenes actuales que nos estamos moviendo. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Señor Sanz, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón va a votar en contra de esta iniciativa. Y vamos a votar que no a su iniciativa porque su partido forma parte del Gobierno de España. Y si usted hubiese querido aportar una solución creíble para rebajar el precio de la electricidad, debería de hablar con su líder, Alberto Garzón, para que la proponga dentro de ese Gobierno desnortado del que es ministro. Pero ¿sabe qué pasa? Que el líder político de su partido, esa ficción de ministro de Consumo, que sospechosamente tiene responsabilidades de gobierno, no hace nada. Porque están más para hablar del sexismo en los juguetes, cosa que les preocupa mucho en este momento a trabajadores y autónomos. O para aconsejar a la gente que no consuma carne, o menoscabar nuestro sector cárnico, cosa que sí que preocupa, pero para mal, a los trabajadores y empresarios porque ven que pueden perder su puesto de trabajo o cerrar su negocio.
Por eso, desde Vox, esta iniciativa la vemos como un ejercicio de puro cinismo político, intentando dar la imagen del que está preocupado por los más vulnerables, que son los aragoneses, porque no tienen cómo pagar el recibo de la luz, y eso es verdad. Pero también ustedes, para estos mismos aragoneses sí que tienen dinero para pagar con sus impuestos el gobierno del despilfarro y la corrupción. Ese gobierno de los 22 ministros que no caben en la mesa, de los más de 1.200 asesores elegidos a dedo con sueldos que superan los 55.000 euros, con un ministerio que se permite el lujo de destinar más de 20.000 millones de euros de todos los españoles a chiringuitos de ideologías de género, y con este panorama, y dentro de esa hoja de ruta social, como ustedes la llaman, preparan, por ejemplo, charlas como la de Píntate el toto. No sé si será para despistar o adormecer todavía más o sacar de la depresión al 80% de la población que tiene preocupación, ansiedad y no puede dormir porque no puede pagar sus recibos ni puede comer. Y sabiendo, como todos sabemos, que la izquierda solo sabe gastar a manos llenas mientras lo pague la clase media y trabajadora, viene hoy a proponer que se inste al Gobierno de España, del cual Izquierda Unida participa, a sacar el gas del sistema de conformación del precio, cuando sabe perfectamente que no se puede. ¿Y sabe por qué no se puede? Porque lo acaban de decir los burócratas de Bruselas. Y propone también topar los precios de la generación hidroeléctrica o nuclear, cuando saben que eso no altera el sistema de fijación del precio marginalista en el mercado mayorista de la luz. Y por último, propone crear una empresa pública de la energía, pero no dice ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera va a reducir el precio de la electricidad, cuando uno de los principales problemas es el sometimiento a los dictámenes de la transición. Termino ya, presidente, que impone la Agenda 2030. Por último, aunque creemos que no se acepta la votación del la enmienda del Partido Popular, le pediríamos la votación por separado. Gracias. Gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario de Xunta, señor Palacín. Sí, gracias, presidente. La verdad es que, oyendo determinadas intervenciones, está claro que cada vez es más necesario que haya un cambio estructural en el mercado eléctrico y no solo medidas coyunturales, porque si no, no se va a resolver la situación que tenemos, el problema que estamos viviendo, que está afectando a familias, que está afectando a empresas, que está afectando a gran cantidad de sectores productivos, el agrícola ganadero, los transportistas. Y mientras las empresas energéticas lo que hacen es batir récords en sus beneficios cada año. El año pasado volvieron a batir un nuevo récord. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el primer punto, pero sobre todo porque es necesario que se tomen medidas estructurales que realmente cambien el mercado energético. En cuanto al segundo punto, que habla de modificar el sistema de conformación de precios, estamos de acuerdo. No puede ser que el precio de la fuente más cara sea el que marque el precio final. Hay que esperar a lo que dice Europa, pero el Gobierno de España tiene que trabajar en esa línea para intentar resolver la situación que hay. En cuanto al tercer punto, que habla de un tema que pienso que es muy importante además para algunas zonas del territorio aragonés, que es el asumir la gestión de las concesiones hidroeléctricas que van a caducar. Hasta el 2027 van a caducar 9 centrales, 9 en el Alto Aragón. De momento ya han caducado 5, hay 14. Esas 5 ya se han comenzado los expedientes de reversión y hay que trabajar para que haya beneficios en el territorio y también, ¿por qué no?, para que haya una gestión pública que permita controlar los precios, que permita un mayor control público de las emisiones de CO2 y también un mayor control de la gestión del agua, que en muchos momentos no es el mejor, y hemos visto cómo las hidroeléctricas se han aprovechado de los precios altos y han llegado en algunos lugares del Estado a vaciar los embalses para tener mayor beneficio. Por lo tanto, señor Sanz, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Paredes. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, Podemos Aragón votará a favor de esta iniciativa.
Y no solo porque en estos momentos sea urgente tomar medidas efectivas para rebajar el precio de la luz, sino porque desde Podemos siempre hemos defendido la necesidad de reformar el mercado eléctrico y el actual sistema de fijación de precios. Y es que con el actual sistema marginalista, mientras esta crisis está siendo insoportable para miles de familias, autónomos y pymes y pequeñas empresas, vemos cómo las grandes empresas del oligopolio energético se reparten más de 6.000 millones de euros en beneficios. Mi partido lleva mucho tiempo reclamando la intervención en el mercado energético y recibiendo una negativa por respuesta. Por desgracia, las circunstancias nos han dado la razón. En la conferencia de presidentes autonómicos que se celebró en La Palma, llegaron a las mismas conclusiones que nosotras llevamos meses proponiendo. Hay que adoptar medidas desde el Estado para lograr una rebaja en los precios de la energía. Para paliar la crisis del COVID, desde Podemos ya planteamos fijar topes para el precio de la luz y limitar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Nos dijeron que no se podía y que era incompatible con la legislación europea, pero finalmente nos han dado la razón, se podía poner coto. Hace una semana, cuando Podemos planteó topar el precio del gas en 30 euros, la ministra Calviño dijo que era una cuestión compleja y ahora celebramos que nuestro país, junto a Portugal, presentan esta propuesta en Bruselas para fijar el precio tope del gas en 30 euros megavatio hora. Ni son cuestiones complejas ni técnicas, es cuestión de voluntad política. Hay que afrontar la reforma del mercado para que la energía sea considerada como un derecho irrenunciable y solo desde el control público se pueden garantizar derechos. El precio más caro para producir energía no puede marcar el precio de otras energías más baratas. Evidentemente, para eso hay que sacar el gas del sistema de conformación de precios y topar el precio de las energías más baratas en su producción. Y, por supuesto, claro que sí, poner en marcha una empresa pública de energía. Si Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria tienen empresas públicas de energía, ¿por qué nosotras no? Aquí podríamos empezar por la reversión de los saltos hidroeléctricos cuando caduquen las concesiones. Los vecinos de Panticosa y de Jaca tienen una bonificación del 80% en el precio de la luz. En Aragón, en pocos años, lo ha dicho el portavoz que me ha precedido, caducarán numerosas centrales hidroeléctricas. Si nos creemos la soberanía energética, el empoderamiento de la ciudadanía y medidas que de verdad repercutan en el bolsillo de las familias autónomas, el Gobierno aquí tiene una oportunidad. La única medida que plantean las derechas liberales, la de bajar impuestos, puede ser una medida útil. El Gobierno ya ha bajado el IVA, el impuesto de producción a la energía y, además, en Podemos defendemos que esa bajada temporal del IVA sea permanente. Pero es que al final es un parche que no soluciona el problema de fondo, porque ya hemos bajado impuestos y esto ha supuesto una pérdida de más de 2.000 millones de euros para lo público, pero los precios siguen disparados. Los liberales en el Gobierno alemán han nacionalizado la filial alemana de Gazprom. Aquí, los que se llaman liberales van a apoyar la intervención del sector en España. Solo es necesaria voluntad política para anteponer el interés general de toda la ciudadanía a los intereses del oligopolio energético. Nosotros, señor Sanz, votaremos a favor de esta iniciativa. Gracias, señora Prades. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Bernués, desde el escaño. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. El problema del precio de la luz y de los costes energéticos no se puede abordar si no se tienen en cuenta la situación que llevamos arrastrando desde hace tiempo, señor Sanz. Esto no es una consecuencia derivada de la guerra de Ucrania, esto es anterior. Y por eso le voy a exponer la política liberal de Ciudadanos sobre el tema de la energía. Es verdad que le tenemos que dar las gracias por traer esta problemática ante el Pleno. Le doy la enhorabuena porque usted, además, siempre se lo he dicho, es coherente con sus principios, pero nosotros lo somos con los nuestros. Por eso le adelanto que votaremos en contra de su PNL y le voy a decir por qué. Los estragos económicos de la crisis derivada de la pandemia situaron a España como el país de la zona euro peor parado en pérdida de PIB y cronificaron esos problemas estructurales que ya teníamos con las tasas más elevadas de desempleo de la Unión Europea y, sobre todo, exigieron a los españoles grandes sacrificios que han acumulado hasta el día de hoy.
En este sentido, la ayuda de la Unión Europea a través de los fondos activados con carácter excepcional debía permitir a España esa inyección presupuestaria destinada a paliar los efectos más duros de la crisis. Solo así, puesto que el Gobierno de España renunció a llevar a cabo, como le he dicho, esas reformas estructurales ambiciosas y absolutamente necesarias para esto. Así que cuando los españoles debían empezar a notar esa recuperación económica, la subida del precio de la energía hace más de 8 meses, que los consumidores la pagamos a precio récord, hizo imposible que los hogares vieran la luz al final del túnel. La inflación se situaba en octubre de 2021 5,5, fruto de la escasez de reformas del Gobierno en donde usted tiene un ministro, y eligió no atender a la oposición en las medidas planteadas para preparar a España a corto y medio plazo ante el déficit energético. Hablamos de la invasión de Ucrania, nos ha cogido a España con los deberes sin hacer, y los liberales españoles somos conscientes de que las medidas urgentes servirán para facilitar y para pues un pequeño alivio inmediato en la carga fiscal, pero sobre todo tenemos que blindarnos ante escenarios futuros. ¿Cómo son nuestras propuestas? Y por eso no podemos aprobar la suya. En principio, una mesa nacional de la energía, reformar la tarifa regulada para desligarla del precio diario del mercado mayorista, prolongar la vida útil de las centrales nucleares existentes en España, así como elaborar un plan de medidas para facilitar la contestabilidad de la tecnología nuclear, que incluya, y esto es importante, la remoción de barreras regulatorias y el riesgo político para permitir que las empresas que así lo desean inviertan en la construcción de nuevas centrales. Evidentemente, su postura y la nuestra chocan en gran medida. Inversión en renovables, almacenamiento de energía, aumentar la capacidad de las interconexiones eléctricas y los gasoductos del resto de Europa. Y 2 medidas más. Nosotros apostamos por reducir la dependencia de nuestro modelo económico de combustibles fósiles. Aumentamos y queremos aumentar esa competencia entre gasolineras con el fin de que se incrementen evitar que se incrementen los precios de forma artificial, aprovechándose del poder del mercado, impulsar el transporte de mercancías por tren para reducir el consumo de combustibles en el sector logístico, y el compromiso, evidentemente, de no cargar la recuperación económica sobre la clase media y la clase trabajadora. Por todo ello, votaremos no a su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Bernés. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Sanz. Presentan desde Izquierda Unida esta proposición no de ley sobre el precio y la producción de la electricidad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos con usted que España ha de seguir avanzando por la senda que nos lleve a una transición ecológica con la descarbonización y la potenciación de las energías renovables para transformar el sistema de producción eléctrico. Sin embargo, depender de estas fuentes renovables conlleva un problema que hoy en día es irremediable. Estas no cubren el 100% de la demanda y además son intermitentes. Otra dificultad a la que se enfrenta España es que su ratio de interconexión es inferior al 5% de la capacidad de generación instalada en el sistema, por lo que es necesario seguir desarrollando nuevas interconexiones con otros países comunitarios como Francia y Portugal, que permitan aumentar la capacidad de intercambio hasta los 11.000 megavatios. A todo esto se suma una evidencia. Cualquier actuación en materia energética del Gobierno español ha de cumplir con las normas comunitarias europeas, que no permiten las llamadas ayudas de Estado por distorsionar la libre competencia en el seno del mercado de la Unión. Por esta razón, hubo que esperar a la reunión del Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 25 de marzo para que el Gobierno de España implementara un importante paquete de medidas plasmadas en el Real Decreto Ley 6 de 2022 de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra de Ucrania. Señor Sanz, en lo que respecta al punto 1 de su PNL, desarrollar un sistema donde prevalezca un control público transgrede las normas de la Unión Europea y su tratado fundacional, incorporadas de facto en el ordenamiento jurídico español, y supondría una distorsión del mercado contrario a los objetivos de la Unión.
Con respecto a lo solicitado en el punto 2, ya se ha señalado que los Estados miembros tienen limitada su acción y han de atenerse a lo establecido en los tratados comunitarios, que en materia de libre competencia y libertad de los mercados son especialmente rigurosos. Con respecto a la exclusión del gas natural del sistema de fijación de precios del mix energético, es conocida la postura del vicepresidente Aliaga, pero dicha medida ha sido matizada por la Unión Europea en su reciente Consejo de Gobierno, por lo que hay que esperar a ver cómo se resuelve el Consejo Europeo respecto a la denominada excepción ibérica. Habla en el punto 3 de crear una empresa pública de energía para acabar con el oligopolio privado de las grandes empresas energéticas. En los últimos meses hemos podido conocer cómo, por diferentes razones, algunas actuaciones, como la puesta en marcha de comercializadoras energéticas por los ayuntamientos de Cádiz y Barcelona, han fracasado, teniendo que asumir un endeudamiento millonario en un caso y ofertar precios superiores a los de mercado en otro. También es sabido por todos los presentes que aquellos países que cuentan con empresas públicas de energía o poseen amplia participación pública en sus respectivos gigantes energéticos disponen de un margen muy limitado de actuación en un mercado energético marginalista como es el europeo. Por todo lo anteriormente expuesto, señor Sanz, ante la inviabilidad de poner en práctica las cuestiones que plantea en el escenario en el que nos encontramos, desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos apoyar su proposición. Gracias, presidente. Gracias, señor Ortiz. Señor Sanz, para fijar su posición con respecto a la enmienda. No vamos a aceptar la enmienda propuesta por el Partido Popular. Gracias, señor Sanz. Entiendo, señora Fernández, que no es necesario ni siquiera solicitar la votación por separado. Pues se vota la iniciativa tal cual está presentada. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 8, en contra 55, ninguna abstención, por tanto decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, para agradecer a Podemos y a Junta Aragonesista el apoyo a la iniciativa y una reflexión, señorías. Miren, pensar desde la realidad que tenemos hoy no se va a imposibilitar transformarla. Y si todo argumento es decir que no se puede, algo que en su día se hizo porque se podía hacer en esa dirección, desde luego, señorías, dediquémonos a otra cosa. La política consiste en plantear alternativas desde marcos de pensamiento distintos o desde marcos jurídicos alternativos a los que están generando problemas. En el corazón de esta cuestión, primero radica la voluntad de intentar superar este estado de las cosas que hace que los trabajadores y las trabajadoras no puedan pagar la factura de la luz y las empresas energéticas saquen unos beneficios desorbitados. Señora Fernández, búsquese otras excusas para justificar precisamente y para apoyar a la oligarquía y a ese lobby y a esa tremenda poder de las energéticas. Luego hablarán de los trabajadores, pero al final votan en contra de ellos porque están votando en contra de sus derechos. Y ese es el problema, señorías. ¿Desde dónde y para qué? Bueno, el corazón de esto es el sistema marginalista. ¿No es esto un Parlamento? Por supuesto que venimos a hacer política. Mandatemos al Parlamento, al presidente del Gobierno y al ministro y a la ministra que tenga que tener cuestiones en el ramo para que desarrolle una política que haga que cambie el sistema marginalista en aquellos foros en los que se debate esta cuestión. Y eso es lo que proponía esta formación política. Europa no nos deja. Bueno, otros países tienen herramientas públicas. Alemania ha intervenido Gazprom antes de ayer. Creo recordar. No se podía, se hizo. No se puede topar el precio de la energía nuclear, se va a topar el del gas. A mí el problema no es que la energía nuclear sea barata, el problema es que la pagamos a precio de gas. Y eso es lo que no podemos asumir como políticos y como políticas que somos. Y eso es lo que esta formación política hoy situaba encima de la mesa. Porque estamos aquí para representar la soberanía del pueblo y sus intereses. Y desde luego sus intereses no son los intereses de los lobbies energéticos, señorías. Y en ese sentido, yo lo único que les pedía era que se posicionasen. Y desde luego que todos y todas ustedes lo han hecho. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Vox, señora Fernández. Señor Sanz, una aclaración.
Vox defiende y defenderá a los trabajadores, a los autónomos, a las pymes y lo seguiremos haciendo. Demagogia es la que hace usted en la mayoría de las ocasiones. Y demagogia es con lo que nos acusa en múltiples ocasiones, en demasiadas. ¿Y sabe lo que le digo? Que los trabajadores de lo que están hartos es de representantes que se ponen moraos de marisco, de putas y de ir a comer al Ritz aunque se lo paguen otros. A ver, por favor. Eso ha estado fuera de lugar absolutamente. Lo digo aquí. Creo que debemos de tener un poco de contención con algún lenguaje. Seguimos. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos. Gracias, presidente. Gracias, señor Sanz, por traer aquí esta iniciativa. No ha salido adelante. No se preocupe. Estamos acostumbradas a que nos digan que no se puede, pero también hemos demostrado en muchas ocasiones que al final sí se podía. Tranquilo, que seguimos. Gracias. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Señor Gracia. Sí, gracias, señor presidente. Únicamente, pues fíjense, señorías de Izquierda Unida de Podemos, lo mal que lo están haciendo en el Gobierno para tener que presentar iniciativas contra ustedes mismos. Es algo curioso. Miren, nosotros lo único que pretendíamos era aplicar unas medidas que son realistas, que iban a bajar el precio de la luz. Porque miren, cuando uno está en la oposición, cuando ustedes estaban en la oposición, era muy fácil plantear medidas populistas e imposibles de cumplir. Y siguen con lo mismo. Cuando el Partido Popular, ¿se acuerdan?, se subió la luz de 50 euros a 60 euros el megavatio. ¿Qué decía el señor Garzón, su ministro, señor Sanz? Esta Navidad la luz tendrá un precio un 10% superior a la del año pasado. Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún gobierno decente debería tolerarlo. Ahora el precio a más de 250 euros, señor Sanz. ¿Se han preocupado ustedes de cuántas familias no han mantenido la temperatura en sus casas? ¿Se han preguntado? ¿Han hecho encuestas? No se preocupe, que vamos con Podemos, que estos son más divertidos. Irene Montero. Es intolerable que estas Navidades 7 millones de personas vayan a tener dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones de personas no vayan a poder encender la calefacción. Señores de Podemos, ¿se han preocupado ustedes ahora a 250 euros cuántas personas no han encendido la calefacción? ¿Y qué han hecho, señorías? Que están gobernando aquí y en España. ¿Qué han hecho, señorías? Pero bueno, el señor Sánchez también se ha querido unir. Aunque no hayan apoyado su iniciativa. El señor Sánchez lo que decía era que la subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy y alerta de riesgo de más gente sufriendo la pobreza energética. Miren, con estas afirmaciones que realizaban cuando estaban en la oposición y lo que ha pasado con ustedes estando en el Gobierno, creo que han quedado bastante en evidencia. Muchas gracias, señor Gracia. Si ustedes pretenden hacer algo para bajar el precio de la luz, presenten iniciativas, háganlo. Gracias. Es una explicación de voto. Grupo Parlamentario Socialista. Por contestar al señor Gracia Suso, en julio de 2021, cuando ustedes llevaban meses pidiendo que se bajara el IVA de la factura de la luz y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, se llevó al Congreso y ustedes, junto con Vox, votaron en contra de esa bajada del 21 al 10% y de la suspensión de ese impuesto, que por cierto lo puso Mariano Rajoy en el año 2012. Pero es que, entonces se abstuvieron, votaron en contra en octubre de 2021, cuando el Congreso dio luz verde a ese plan de choque para abaratar hasta final de año un 22% el precio de la luz, y también votaron ustedes en contra de la bajada del 5,1 al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad. Así que, señores del Partido Popular, pocas lecciones pueden dar ustedes de nada. Gracias, señor Ortiz. Continuamos con el último punto del día, correspondiente al día de hoy, con el debate y votación de la proposición no de ley número 153-22 sobre el Día Internacional del Pueblo Gitano, presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Podemos, Chunta, Grupo Aragonés y la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Para su presentación y defensa, en primer lugar,
Tiene la palabra por el Grupo Podemos la señora Carbonell. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, sus señorías. Buenas tardes a las personas que nos acompañan. Venimos hoy aquí a presentar una proposición no de ley sobre el Día Internacional del Pueblo Gitano, firmada por 7 grupos parlamentarios que están representados en estas Cortes de Aragón. Proposición que queríamos que fuese una declaración institucional, pero el Grupo Parlamentario de Vox no lo ha permitido. Sí que queríamos preguntarle por qué no se han querido sumar a este texto. Espero que en su tiempo de intervención nos contesten, porque a día de hoy no lo han hecho. Solo han presentado una enmienda descafeinada, pero no solo que nos contesten a los grupos parlamentarios, sino también a las cerca de 14.000 personas de etnia gitana que residen aquí en nuestra tierra y que hoy les han dicho que no. Mañana, 8 de abril, es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Un día de conmemoración, sí, pero también de reivindicación de un pueblo que desde su llegada a nuestro país por Aragón en 1425 ha sido un pueblo perseguido a través de distintas pragmáticas que se fueron promulgando. Así, esta misma sede de las Cortes de Aragón, Casa de la Palabra, fue cárcel de personas gitanas. La sede de Gobierno de Aragón, cárcel de mujeres gitanas. Debajo de la Iglesia San Pablo siguen enterradas numerosas mujeres gitanas de las que no se conoce ni su número ni el nombre de todas ellas, y así años tras años, hasta que en 1978, con la Constitución, se le reconoció como personas con pleno derecho. La historia de este pueblo es lo que muestra, un pueblo fuerte, reivindicativo y luchador, que pese a las perseverancias de intentar acabar con él, no lo consiguieron, sino más bien todo lo contrario. Es la comunidad, la comunidad gitana es la minoría étnica mayoritaria en nuestro país y en nuestra comunidad, pero aún así se desconoce tanto su cultura como su identidad, lo que propicia la creación de estereotipos que en pleno siglo XXI sigue habiendo, recayendo en actos de discriminación y delitos de odio hacia este colectivo, siendo uno de los más discriminados a nivel europeo y de España. Por ello, vemos muy positivo que por fin se vaya a introducir en el currículum escolar la historia de este pueblo, una reivindicación histórica. Pero no vamos a hablar solo de lo negativo. Es un pueblo también que está compuesto por personas diversas. En la actualidad, cada vez hay más gitanos y gitanas en Aragón, abogados, trabajadores sociales, profesores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cada vez más niños y niñas gitanas acaban sus estudios y acceden a estudios superiores. También acceden al mercado laboral, bien por cuenta propia o por cuenta ajena. Son nuestros panaderos, mecánicos, dependientes, mozos de almacén, barrenderos, en definitiva, vecinos y vecinas de todos nosotros. Esto demuestra que las políticas integradoras que se han ido realizando dan sus frutos, pero no podemos conformarnos. Queda un largo camino por hacer, pero cada granito de arena cuenta. Por ello, agradezco a los grupos parlamentarios que me hayan permitido presentar esta iniciativa, no por solo ser la persona que lo motivó, sino por ser la primera mujer gitana diputada de estas Cortes de Aragón. Y espero y sé y así sé que vendrán muchos y muchos más detrás. Y esto, para acabar, señor presidente, en primer lugar, sus señorías, les invito a participar mañana en los diversos actos que se realizan en todo el territorio aragonés con conmemoración de este día. Y, por último, indicar a todas las personas que nos están viendo y oyendo, y en especial a las personas de etnia gitana, decirles que estas Cortes de Aragón les apoyan. Opren Roma. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Carbonell. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Señorías,
Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, 8 de abril, las Cortes de Aragón quieren sumarse a esta conmemoración que recuerda el primer Congreso Internacional Gitano, celebrado ese mismo día en 1971 en Londres, en el que se instituyeron la bandera y el himno gitanos. La bandera es verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro roja en el centro, que simboliza el camino desde la India y la libertad. El himno gitano, Yelén, Yelén, Anduve, Anduve, recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo. La comunidad gitana es parte de nuestra ciudadanía y, por ello, debemos recordar su historia, valorar sus aportaciones a la construcción de nuestra sociedad y exigir la garantía del derecho a la igualdad, haciendo una llamada de atención a la discriminación que, lamentablemente, en muchas ocasiones todavía sufre esta comunidad. Gracias, señora Canales. Grupo Parlamentario Popular, señora Orós. Previamente, saludar a las personas que nos acompañan desde la tribuna del público y continúo con esta que tenía que haber sido una declaración institucional. Es un gesto simbólico de reconocimiento a una identidad cultural y a una historia y cultura apenas conocida por la mayoría de nuestra sociedad. Es una minoría étnica, la más numerosa de España, y en concreto en nuestra comunidad, en Aragón, la componen aproximadamente más de 13.900 personas. Población que lleva en nuestro territorio desde el 12 de enero de 1425, donde figura la llegada a Zaragoza de un grupo de peregrinos gitanos procedentes de Francia, permitiéndoles la entrada a través de un salvoconducto firmado por Alfonso V. Población que lleva más de 6 siglos en nuestra comunidad y que a lo largo de la historia ha sufrido discriminación y momentos difíciles. Pero también es verdad que en los últimos 40 años existe una profunda y positiva evolución en nuestra comunidad. Gracias, señor Orós. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Camáñez. Gracias, presidente. A través de diferentes políticas a lo largo del tiempo, cada vez más personas se incorporan a la educación. Cada vez más mujeres gitanas acceden a la universidad y al empleo. Sin embargo, no todo el trabajo está hecho y debemos, como sociedad, seguir trabajando por la inclusión del pueblo gitano desde el respeto a su cultura y tradiciones. La exclusión social moderada o severa de la población gitana alcanza el 70%, cerca de 4 veces superior al de la población no gitana. El abandono escolar temprano de la juventud gitana se sitúa en el 57,5%, frente al 21,1% del conjunto de la población española. El 4% de las familias gitanas a nivel estatal sigue viviendo en chabolas y entornos degradados. Cerca del 50% de la población gitana activa sufre problemas de desempleo, siendo el 51,4% en mujeres gitanas frente al 18,9% de la población en general. Informe FOESA 2019. Gracias, señora Camáñez. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidente. Desde los poderes públicos tenemos la responsabilidad de promover medidas que reduzcan la desigualdad que afecta a las personas gitanas, teniendo en cuenta la específica situación de las mujeres gitanas, especialmente en la educación, atendiendo a las altas tasas de fracaso escolar que afecta al alumnado gitano y la necesidad de abordar la segregación escolar tan importante para la igualdad de oportunidades de las futuras generaciones. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Aragonés, señora Peirat. Gracias, presidente. Los poderes públicos deben combatir la imagen social negativa y estereotipada de la comunidad gitana, tan arraigada en nuestra sociedad, visibilizando la pluralidad y diversidad existente dentro del pueblo gitano. Las instituciones públicas podemos y debemos luchar contra la discriminación y el creciente antigitanismo en nuestra sociedad, que limita el desarrollo personal y profesional de las personas gitanas, la erradicación del chabolismo y la articulación de los barrios de tipología especiales deben ser también una prioridad. Y finalmente podemos y debemos favorecer la participación activa de gitanos y gitanas en todos los ámbitos y espacios de nuestra sociedad. Gracias, señora Peirat. Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz. Por todo lo expuesto por quienes me han precedido en el uso de la palabra, las Cortes de Aragón reconocen expresamente al pueblo gitano, su identidad, su cultura y su diversidad. Las Cortes de Aragón se comprometen a garantizar la igualdad de trato, la lucha contra el antigitanismo y la discriminación
y la participación de las mujeres gitanas, abordando las necesidades especiales de los distintos grupos, teniendo en cuenta la interseccionalidad, en concreto, de las mujeres gitanas. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a poner en marcha la Estrategia para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030, con presupuesto acorde a las necesidades a realizar. En Zaragoza, 28 de marzo del 2022. Gracias, señor Sanz. A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, Vox es un firme defensor de la libertad de los derechos humanos y de la igualdad entre todos los españoles. Aspectos todos recogidos en nuestra Constitución y que en su artículo 14 hace expresa referencia a la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Para Vox, los españoles de etnia gitana son españoles cuya dignidad tiene que ser igual a la del resto de los españoles, que no sean de etnia gitana, como queda reflejado y amparado en nuestra Constitución. Españoles que guardan un gran respeto por las tradiciones y el valor de los lazos familiares y que han contribuido de una forma determinante a la construcción de la nación española. Vox reclamamos igualdad en derechos y en deberes para todos los españoles, huyendo de las colectivizaciones tan propias de la Agenda 2030. Agenda que busca el enfrentamiento permanente entre los miembros de las distintas poblaciones, estableciendo diferencias en razón de la pertenencia o no a un colectivo determinado, en este caso entre gitanos y no gitanos. El objetivo de esta colectivización no es otro que el justificar la necesidad de constituir observatorios y entidades, lo que nosotros llamamos chiringuitos, para recibir subvenciones públicas. Un claro ejemplo son los chiringuitos de género que, con la excusa de ayudar a la mujer gitana, reciben miles de euros de las comunidades autónomas, de ayuntamientos y del Gobierno central. Cualquier ayuda que precise una persona de etnia gitana hay que dársela por el hecho de ser español, no por pertenecer a una u otra etnia. Señorías, no podemos apoyar la iniciativa que han presentado por los motivos que acabo de exponer, pero es que además en su exposición entran en claras contradicciones. Reconocen, por un lado, que se ha avanzado mucho en estos últimos 40 años y, por otro lado, están hablando de un creciente antigitanismo. No parece excesivamente coherente, ¿verdad? Por todo ello, hemos presentado una enmienda que creemos que mejora la redacción y que en su primer punto diría: las Cortes de Aragón reconocen la contribución del pueblo gitano como guardianes de las tradiciones, el cuidado de la comunidad y los valores familiares. Y el segundo punto, las Cortes de Aragón instan a todas las administraciones a seguir trabajando por la convivencia y la integración del pueblo gitano, desterrando cualquier tipo de discriminación y a poner en valor su contribución a construir la España que hoy conocemos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Para fijar la posición sobre la enmienda, señora Carbonell. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías de Vox, en primer lugar, en su intervención no han explicado por qué no han deseado sumarse a este texto y que finalmente saliera, como digo, esta declaración institucional, sino que se han limitado a presentar una enmienda para justificar su abstención o su no lo tengo muy claro, a un texto claro y de apoyo total al pueblo gitano, que lleva desde 1425 pasando desde la persecución a discriminación y delitos de odio. Y por lo visto ustedes consideran que el racismo y el antigitanismo no existe. Pero, sus señorías, es una realidad que no lo decimos nosotros, sino los numerosos informes de distintos ministerios, organismos y entidades que lo estudian. Por unanimidad no aceptamos esta enmienda. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Carbonell. Pues entonces procedemos a votar la iniciativa tal como se ha presentado. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, votos a favor 58, en contra 3, ninguna abstención. Por lo tanto, se aprueba dicha iniciativa. Explicación de voto
Izquierda Unida. Sería cuestión de felicitarnos por haber aprobado esta iniciativa con tamaña mayoría, pero es lamentable que no haya sido por unanimidad y vía declaración institucional. Señor Morón, son un peligro para la igualdad, también la de trato. Usted lo ha demostrado cuando ha intervenido allí. Es absolutamente lamentable entender la identidad desde la confrontación con otras, desde la negación de otras y, sobre todo, desde el no reconocimiento a la historia de la tradición de un pueblo como este. No entendemos por qué este debate se ha producido y no entendemos por qué no hay posibilidad de llegar a una declaración institucional con este y otros asuntos, aunque después de escucharle está absolutamente claro que va a ser imposible. Tantas veces no quieran, tantas veces haremos este tipo de intervenciones y este tipo de iniciativas conjuntas. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Mire, señora Carbonell, yo celebro personalmente que usted está aquí entre nosotros, que sea una diputada más. Lo celebro sinceramente. Pero le voy a decir una cosa. Usted no representa a todo el pueblo gitano. Usted no representa a todas las mujeres y usted no representa a todas las mujeres gitanas. En primer lugar. En segundo lugar, si el señor Sanz, yo le recomendaría que vuelva a escuchar mi intervención. Y les voy a decir una cosa. Mire, cuando ustedes se refieren a esta proposición no de ley al pueblo gitano, en ningún momento han aludido a su condición de españoles. Cuestión fundamental por dos motivos. Primero, porque están orgullosos de ser españoles, en primer lugar. Y segundo, porque les privan de los derechos que les concede la Constitución española como españoles. Cuando ustedes, mire, cuando alguien lee la proposición de no de ley que han presentado ustedes, parece que están hablando de un grupo inmigrante, no un grupo de español, no de españoles. No están hablando ustedes de españoles, están hablando de un grupo inmigrante. Y si no, léanlo nuevamente. Les están privando de poderse reivindicar como españoles. Luego, esta proposición no de ley no pretende para nada caminar en la integración del pueblo gitano. Pretende otras cosas, que es la razón que la he expuesto perfectamente. Justificar chiringuitos y justificar subvenciones, miles, millones de euros destinados a esas asociaciones que supuestamente velan por los intereses de los gitanos, del pueblo gitano y de las mujeres gitanas. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, señor presidente. Pues nada, en principio, alegrarme muchísimo de que este texto haya salido adelante. Y yo, la verdad, señor Morón, me parece que le ha acabado de adornar. Para empezar, es una realidad que el pueblo gitano en España ha sido un pueblo estigmatizado. Y es una realidad que, gracias a las políticas integradoras, estamos consiguiendo no que las personas gitanas se integren, sino que tengan un hueco en esta sociedad que es mucho más distinto a lo que ustedes dicen. Así pues, señor Morón, si usted considera que todos somos iguales, déjenos a los demás, que creemos en la diversidad, apostar por el principio de equidad para seguir implementando políticas integradoras para que nadie se sienta distinto en su país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell. Sí, muchas gracias, presidente. Tenía preparado una explicación de voto, pero visto la explicación y la intervención que ha tenido el Grupo Parlamentario Vox, la voy a cambiar. En primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios que hemos podido llegar a un texto conjuntamente, a las aportaciones que ha habido. Muchas gracias. Y, en segundo lugar, sí, yo soy mujer gitana y soy diputada de las Cortes de Aragón. Soy también española, pero tengo una concepción que es que soy gitana. Y lo siento, pero ustedes, sus señorías, no son gitanos. Y es más, yo por lo que veo, por el único motivo que veo que no han querido sumarse a este texto de su intervención es porque usted entiende que no estaba la palabra español. Perdona, pero los gitanos, hay gitanos españoles, gitanos alemanes, gitanos portugueses, o son porque pueden ser migrantes, porque entonces no lo entiendo.
No he entendido su intervención más que eso. Y luego, el tema del antigitanismo, se lo vuelvo a recalcar, existe el antigitanismo. Ha habido 40 años desde que salió la Constitución, desde que proclamó la Constitución, ha habido avances. Sí, es cierto, ha habido avances, pero lo que hace es que una persona de etnia gitana cuando nace parte de -5 o de -10 y una persona que no es gitana de la sociedad mayoritaria parte de 0. Y eso es lo que debemos todas las instituciones equiparar e igualar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. No. Grupo Parlamentario Popular, no. Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, señora presidente. Gracias, presidente. Señor Morón, no hable en nombre de todos los españoles, que usted no representa a todos los españoles. Mire, y precisamente si la señora Vanessa Carbonell está poniendo el acento en la creciente antigitanismo es por discursos como el que traen ustedes aquí a este salón de plenos y en todas las comunidades autónomas y en los discursos que hacen en el Congreso de los Diputados. Y un discurso racista, xenófobo y machista solo lo sostiene un grupo político racista, xenófobo y machista. Gracias. Pues concluido el orden del día, corresponde a la jornada de hoy. Señor presidente, la sesión. Señor presidente, estas Sí. palabras son procedentes también. Quiero decir, antes ha criticado las palabras de mi compañera. Mire, he criticado, las palabras son procedentes también. señor Morón, mire, lo que he criticado antes es que aquí se utilizaran palabras soeces absolutamente y fuera de tono como la de putas. Para que quede claro, no la crítica fuerte, porque, mire, lo que no puede pasar que estoy viendo en este Parlamento es que todos queremos ir muy lejos, pero luego tenemos la piel todos muy fina. Sí que les pediría que todos, todos estuviéramos en ese nivel. Yo he dejado decir aquí bastantes barbaridades, he intentado cortar. Le agradezco además que cuando se ha pasado la señora de Santos nos haya haya reflexionado por iniciativa también de la mesa y haya pedido disculpas y simplemente le he recriminado esa palabra, simplemente esa palabra. Lo demás, los adjetivos los utilizan todos. Yo creo que todos se están pasando en los adjetivos y habría que reflexionar todos, pero ahí sí que no puede hacer nada. Lo que no puede ser es que se quiera ir muy lejos en los adjetivos y luego se pueda tener la piel tan sensible cuando se los dicen a uno. Nada más y hasta mañana. Muchas gracias.